En un mundo de magia y artes marciales, renaces como el hijo bastardo del líder de un poderoso clan al cual tanto sus hermanos como su padre odian y motivo por el cual confinan al aislamiento, sin saber que en realidad posees un potencial inconmensurable el cual te ves obligado a ocultar, talento el cual conforme y el transcurso de los años tu familia entera comienza a notar, llamando el interés de estos a la hora considerarte como una amenaza a futuro o como un valioso aliado por quien valía la pena enfrentarse en unos a otros, y es así como. Esta historia comienza con nuestro protagonista mencionando de cómo habían pasado 3 días, desde aquel fenómeno llamado posesión el cual lo había llevado a una novela, algo que ante sus ojos tan solo podía ser posible en una historia de un betún, por lo que el primer día sin lugar a dudas lo había dejado sin palabras, a lo que nuevamente en el presente el prota se volvería a confirmar el seguir en aquel mundo. Notando así como una ventana de estado aparecía frente suyo mientras se decía el no poder acostumbrarse a aquello, mostrándose así como el nombre de aquel chico era Larsen Maidan, un personaje secundario de aquella novela que en tan solo 9 años en el futuro moriría en la guillotina, recordando el hecho del cómo en su primer día éste se había despertado pensando en su trabajo, sorprendiendo a una de sus criadas quien al pensar que lo había despertado rogaría por perdón. Todo esto siendo visto con clara confusión por el prota, quien se decía a sí mismo que aquella chica no le parecía conocida por sus rasgos físicos, por lo que dejando esto un poco de lado terminaría por preguntar en dónde se encontraba, respondiendo esta con golpear su cabeza fuertemente contra el suelo y pedir disculpas nuevamente por no despertarle a tiempo, a lo que el prota al ver que ésta se había hecho daño le preguntaría si estaba bien, acto el cual al ser visto por la sirvienta pediría, él no ser golpeada. Mostrándose como poco después de esto, aquella chica se desmayaría frente al prota por completo y siendo aquello lo ocurrido en su primer día, mientras que una vez y llegado el siguiente día a este se le vería meditar sobre su nombre, para poco tiempo después conocer a un chico quien le mencionaba el estar allí para escribir su diario, siendo algo que sorprendió al prota, mientras observaba a aquel chico quien pedía disculpas y se excusaba de acabar aquel día con dicho registro. A lo que a la hora el prota ver a aquel chico escribir, se diría en su mente el recordar un poco sobre algo como un registro, en el que se hacía un seguimiento sobre los movimientos de cada uno de los sucesores de familias renombradas, siendo justa aquella la razón por la que aquel chico estaba escribiendo tal documento, mostrándose como tras notar la presencia del prota se asustaría, terminando por derramar la tinta sobre aquellos escritos. Viendo a su vez como el prota parecía dirigir un golpe con su pierna a preguntándose así el prota del por qué no podía controlar su cuerpo al ver a aquel chico cometer un error, terminando por impactar así su golpe sobre aquel chico, a su vez que se daba a conocer que estos tan solo eran los pensamientos que venían inconscientemente al prota, para una vez y por fin estar solo comenzar a recordar pequeños flashbacks sobre aquella vida, en la que a tan solo la edad de 4 años había comenzado a abusar con una rama de los sirvientes, estando entre ellos aquel chico llamado Anton, para una vez y haber cumplido la edad de 5 años haber descubierto sus orígenes de nacimiento, al conocer que su madre tan solo había sido la sirvienta del patriarca de la familia, razón por la cual había comenzado un constante rechazo a su madre llamada Soso, llegando inclusive a escupirle en la cara a esta como muestra de su repulsión. Saliendo de sus recuerdos y estando claramente apenado por todo aquello, mencionando que tenía más de lo que merecía a pesar de ser alguien tan horrible, sin contar con los múltiples sucesos que había cometido a la edad de 7 años, para una vez y haber cumplido los 8 cometer un acto terrible que afectaría a la familia, siendo el haber golpeado numerosas veces a la hija de una familia de artes marciales muy renombrada. Razón por la cual su padre había tenido que inclinar su cabeza ante el líder de la otra familia, siendo cada uno de estos acontecimientos lo que llevó a Larsen a ser desterrado a una mansión lejana, en la cual recientemente se había vuelto loco por unos simples chocolates, recordando a su vez el prota como en el pasado él había creado en su novela a Larsen Maiden con la personalidad de un canalla, señalando que a pesar de esto él no había puesto cada uno de los detalles que estaba recordando en aquel instante, terminando por señalar que aquel mundo no era el que él había escrito en una primera instancia, sino un mundo el cual se había desarrollado solo por cuenta propia, y en el cual ahora recordaba la mayoría de su horrible existencia, por lo que una vez y en el presente el prota se diría el que todo aquello definitivamente era la realidad, por lo que tendría que ponerse manos a la obra si no quería recorrer la historia de Larsen Maiden, uno de los miembros de una reputada familia de espadachines y un personaje secundario, al cual el prota le había anotado en él un talento para las artes marciales en caso de llegar a necesitarlo,
Lo cual había sido inútil puesto que al ser un personaje secundario ninguno de sus lectores lo había tomado en cuenta, por lo cual al ser visto por todos como un inútil el mejor destino para este era su muerte a la edad de los 17, siendo esto recordado por el prota con algo de escalofríos puesto que ahora él estaba en aquella situación, por lo cual se propondría como prioridad principal el sobrevivir, por lo que tendría que prepararse durante los siguientes 8 años para poder romper su propio destino, señalando que a pesar de esto aún así no estaría del todo a salvo, puesto que el protagonista de aquella novela llamado Cassian se convertiría en el enemigo principal de su familia. Todo esto debido a que el patriarca de su familia había asesinado en su juventud al primer hijo de aquella familia. Por lo que tal hecho terminaría por ser descubierto conforme y la historia avanzase, dando así inicio a una guerra entre ambas potencias y siendo tal hecho conocido como la Guerra de los Demonios de la Espada, de la cual la familia del héroe había terminado como victoriosa, mencionado el prota no querer que tal futuro llegase ya que su familia desaparecería casi por completo, por lo que si quería evitar aquello tendría que usar todos sus conocimientos de su vida anterior, mencionando que él al ser el creador de aquel mundo, lo más lógico es que pudiera tener una vida mejor que la de un personaje secundario al conocer el futuro, sin contar con el hecho de que era portador de un talento para las artes marciales, por lo que al solo tener un talento tenía que destacarse lo máximo posible en esta, recalcándose a sí mismo el no tener excusas puesto que al ser miembro de una de las 3 grandes familias en todo el mundo, él había nacido prácticamente con una cuchara de oro. Pensando a su vez que ya que tenía 8 largos años lo correcto sería tomar iniciativa cuanto antes, terminando así por ver una ventana de estado en la que se mencionaba haber activado el ojo celestial, sorprendiendo esto al prota quienes se preguntaba el por qué aquella habilidad se había manifestado en aquella ventana, puesto que esta en realidad debía de pertenecer al protagonista de esa historia, terminando así por dejar esto un poco de lado, ya que si buscaba el sentido en los últimos acontecimientos terminaría por enloquecer, pensando mejor en las oportunidades que le podía ofrecer tener la habilidad del héroe, puesto que Cassian en la historia original era debido a sus habilidades que lo hacían alguien de temer, mencionando el hecho de que incluso podría destruir todo el planeta Tierra, todo esto debido a sus monstruosas habilidades y potencial. Aunque al fin y al cabo el verdadero problema de todo era que usará tal poder para barrer con su familia en el futuro, terminando así por salir de sus pensamientos y ver un anillo de maná frente suyo. Para una vez y dicho esto el prota caer en cuenta que aquel seguramente era su primer círculo mágico, dándosenos un contexto rápido sobre el cual servía como un contenedor de magia, para generar distintos hechizos o artes marciales dependiendo del rango del círculo, terminando el prota por mencionar que un bastardo como lo era Larsen, era muy seguro que no llegara a ningún lugar como mago en su vida, siendo sacado de sus pensamientos por un leve toque a su puerta, la cual al ser abierta por el prota nos daría a conocer a una nueva sirvienta, provocando que el prota recordase del cómo anteriormente había golpeado a igual que a los demás, para acto seguido sorprenderse al ver la ventana de estado de aquella criada, notando como su nombre era Eira, una experta en el asesinato, preguntándose el prota del por qué una sirvienta tenía tales características a pesar de no recordar ponérselas, volviendo en sí al decirse el hecho de que tal cosa tal vez era normal, ya que en aquel mundo las muestras de violencia eran el pan de cada día para sus habitantes, terminando por concluir que lo más seguro es que alguien de su familia pusiera un asesino junto suyo, volviendo en sí mientras se decía el que no podía morir tan rápido, tratando a su vez de fingir una sonrisa aunque fuese forzada, lo cual confundió a aquella criada, mientras que por otra parte el prota recordaba las múltiples actuaciones de reconociendo que inclusive en aquel instante estaba engañando a su ojo celestial, por lo que en un futuro sería sin duda una excelente actriz, saliendo así de sus pensamientos mientras llamaba a por su nombre y le pedía levantarse, para acto seguido ordenarle a ir por unos chocolates. Todo esto con la excusa de que una vez si fuera él pudiera ordenar sus pensamientos, yendo así rápidamente para una vez y haber salido de la habitación, preguntarse por cuál había sido aquella extraña sensación que había sentido del prota, ya que parecía diferente de lo habitual, recalcando el hecho que sus sospechas venían de días atrás, en los que tras observarlo se había dado cuenta que algo había cambiado en él, terminando por dejar esto un poco de lado puesto que aún era demasiado pronto para intuir algo, procediendo en alejarse mientras se preguntaba si acaso debía de reportar tales hechos a aquella persona, a lo que volviendo con el prota se le vería a recapitular toda la información hasta el momento, comenzando por el hecho de haber sido desterrado y abandonado por su madre por completo, lo cual lo había vuelto a alguien no apto como posible sucesor de la familia,
Sin contar con que a pesar de esto seguía en constante supervisión por su familia, la cual en el futuro lucharía contra la familia de espadachines. Por lo que si quería sobrevivir un poco más tendría que aparentar ser alguien decente, además de sacar el mayor provecho a su estado como creador de aquel mundo al conocer el futuro así como también varios objetos míticos, lo cual muy seguramente lo convertiría en alguien apto para la guerra de sucesión, todo esto si es que no quería ser tachado como un inútil por la familia, puesto que si éste no participaba cuando cumpliera la edad de 10 años estaría en problemas, razón por la cual el verdadero Larsen había ido al más allá tan solo a los 17 años, por lo que el prota buscaba era estar en una posición intermedia durante la sucesión, recordando su pasado como soldado en el que había hecho esto mismo para sobrevivir, para una vez y salir de sus pensamientos mencionar con firmeza ya saber qué hacer en aquel mundo. Y terminando por ser interrumpido por Eira quien de antemano pediría disculpas por no poder traer los chocolates. A lo cual el protagonista le dejaría en claro que no importaba, dejando claramente confundida a esta mientras oía como el prota le pedía que se largara, mencionando el ya nombrado para sí mismo el mantener su fachada de canalla por un tiempo más, reconociendo a su vez el hecho de no haber podido oír los pasos de Eira lo cual lo hacía aterrador. Procediendo está en marcharse del lugar con temor tras ser gritada por el prota, para una vez y está afuera verse pensar por lo recién ocurrido por él, prota, preguntándose si acaso había oído mal la respuesta de aquel chico, y razón por la cual se había decidido en vigilarlo durante una semana antes de informar a aquella persona, a lo que una vez y transcurriendo aquel lapso de tiempo, se vería al prota pedirle a Hampton que se preparara ya que irían al edificio de entrenamiento, desconcertándolo esto un poco a aquel chico, quien tras ser gritado por el prota correría de inmediato a alistar todo en el lugar, mientras que por otra parte el prota se decía el haber aprovechado la anterior semana para organizar sus pensamientos, sabiendo ahora sí que en primer lugar tendría que participar en la guerra de sucesión, además de también volverse más fuerte y lucir como un humano decente, mientras que su último objetivo era poder volverse independiente, algo que estaba seguro de poder lograr con su talento de artes marciales y su ojo celestial, cambiando así de escena donde se nos muestra a Hampton correr. Aún, mientras se recalcaba en su mente el cambio que había tenido Larsen, justificando a su vez las golpizas que de vez en cuando recibía por parte de este, como un hecho el cual había ocurrido por su ineptitud al no poder servir adecuadamente al prota, por lo que ahora que el prota quería entrenar se aseguraría de que así fuera. Para acto seguido verse ahora como el prota estaría viendo las estadísticas de y siendo la más destacable su afinidad con el veneno. Siendo esto algo que le hizo preguntar al prota del cuando había aprendido sobre venenos, además de que aquel chico seguramente como Eira terminaría yendo por su cabeza también, descartando a la final esto último tras recordar cómo la familia antes de otorgar un apoyo a un sucesor lavaban su mente, haciéndolos leales de por vida a estos. Volviendo así al presente en el que mencionaría que su apoyo había sido aquel chico llamado Hampton. Lo cual no estaba nada mal puesto que además de su afinidad con los venenos, también tenía la característica de la habilidad sombra, mostrándose así como a los pocos segundos aquel chico se preguntaba nuevamente del porqué del cambio del prota, ya que si bien no le temía al igual que los demás, sí le ponía bastante triste el hecho de ver cómo los demás lo despreciaban, por lo que ahora que había cambiado la única opción para era el confiar en él como su apoyo. A lo que unos minutos después se vería al prota por fin llegar al anexo de entrenamiento, mencionando el hecho de haber asignado un administrador a cada piso de aquel edificio, siendo al parecer recibido por el primer administrador quien se presentaba como Noah, respondiendo el prota con que era un gusto conocerle. A lo cual respondería de igual forma mientras se inclinaba y pensaba del cómo tiempo atrás el prota lo había abofeteado, a lo que una vez y esto dentro el prota, mencionaría el no poder leerlo con su ojo celestial, justificando esto con que seguramente se debía a que era aún más fuerte que él, por lo que sin perder tiempo le preguntaría por cuál tipo de monstruo era el adecuado para entrenar, siendo esto algo que sorprendió a aquel sujeto quien le preguntaría la edad al prota, respondiendo con que tenía 9 años. Algo que al ser escuchado por aquel tipo comenzaría a idear una forma de lastimar al prota de una forma legal, logrando tras unos segundos llegar a su cabeza la forma perfecta de vengarse, recomendándole así a un monstruo hongo el cual el hermano del prota había logrado derrotar a los 9 años, recordando así el prota al instante las características con las cuales había creado aquel monstruo siendo de rango bajo, por lo cual sin dudar aceptaría la oferta yendo así aquel tipo para preparar el escenario de la batalla. Viendo así el prota como se alejaba aparentemente feliz lo cual lo confundió un poco,
dejando esto de lado y preparándose para la batalla que sería en 3 minutos. Mencionando el hecho de haber autodespertado su primer círculo de magia, esto con el fin de poder hacerse fuerte lo más rápido posible, llegando así en aquel momento el administrador quien le confirmaría el haber preparado todo, mostrándose al prota en lo que se conocía como el bosque hongo encantado, mientras que aquel sujeto se marchaba deseándole al prota mucha suerte, siendo así como el primer contrincante haría acto de presencia, señalándole a Anton el hecho de que aquel monstruo era débil contra el fuego. Siendo aquello ignorado por el prota quien se decía en su mente lo repulsivo que era ver su primer monstruo, pero que aún así tendría que dar lo mejor de sí en aquel encuentro, preparando de esta forma una gran cantidad de magia en su puño, algo que a su vez había despertado un nuevo talento en el prota, cambiando a su vez de perspectiva en la que se nos muestra a aquel administrador, el cual tras recordar cómo a pesar de haber sido llamado un genio en su infancia, aún así había sido bofeteado por el prota por la única razón de haberse inclinado tan solo 82 grados, por lo que éste no dejaría ir aquella oportunidad tan fácil para vengarse de Larsen, señalando el haber mejorado a aquel monstruo hongo para que la magia de combate del prota no le hiciera tan siquiera cosquillas, quedándole así tan solo el ver cómo se completaba su venganza. Para una vez y dicho esto ver con sorpresa cómo el prota arremetía sin miedo contra aquel monstruo, y del cual lograría encargarse de un solo golpe sorprendiendo aún más al administrador, mientras se veía al prota caer al suelo mencionando no haber sido nada aquel bicho, y acto seguido aparecer un ventana del sistema que le anunciaba en haber obtenido la magia de combate nivel principiante, siendo esta inmediatamente agregada al cuerpo del prota quien se preguntaba por aquel extraño poder, siendo esto visto de igual forma por aquel administrador, quien seguía sin creer el que el prota fuera portador de un aura de poder tan pura, dándole ahora sí al prota un poco de credibilidad por la anterior batalla, puesto que a pesar de que el monstruo Z era resistente en realidad no tenía nada que hacer ante tal poder destructivo, saliendo así de sus pensamientos mientras le sugería al prota luchar con un monstruo más fuerte, aceptando así tales palabras, lo cual sorprendió a quien se preguntaba por lo que había pasado con el prota el anterior año, terminando así por mencionarle al prota el que se enfrentaría a un monstruo Z roja, los cuales en términos de velocidad y fuerza eran superior al hongo anterior, sin contar con el hecho de que también podía multiplicarse, pensando para sí mismo el que tendría que dejar su venganza para después si es que quería recopilar algo de información del prota, donde él ya nombrado se estaría preguntando por cómo era aquel monstruo, ya que no recordaba el haber añadido ninguno con tal nombre. Optando aún así por dar la orden para iniciar con los preparativos, mostrándose como aquel monstruo tras aparecer frente al prota no vería realmente cambio alguno, para una vez y haber terminado de decir esto tener que esquivar a las justas un ataque de el cual a su vez provocaría una explosión y volvía de regreso contra el prota, quien esta vez tendría que desviarlo con su cuerpo con claro esfuerzo. Procediendo estos en verse mutuamente mientras el prota resaltaba la velocidad y fuerza de aquel monstruo, terminando por perderlos de vista por unos instantes y localizándolo esta vez encima suyo, a lo cual Larsen no tendría de otra más que recibir el ataque con sus manos desnudas, sorprendiendo a su instructor a la vez que veía como el prota había logrado repeler el golpe, procediendo así en tomarlo de la cabeza mientras concentraba nuevamente poder mágico en su puño, lo cual había terminado por agotar el maná de no teniendo de otra más que golpear a aquel monstruo con todas sus fuerzas, logrando derrotarlo mientras se preguntaba por la extraña sensación que había experimentado al golpearle, optando por descubrirlo una vez y su mana se recuperase por completo, a lo que ya pasados unos minutos se vería al administrador junto a Anton tomar algo de té, donde último se estaría preguntando si acaso el prota se había fortalecido en secreto, siendo interrumpido bruscamente por Noah quien le preguntaba si acaso el prota ya había cumplido sus 10 años, negándolo mientras que aquel sujeto se preguntaba del cómo podía ser tan fuerte sin haberlos cumplido, terminando así por llegar el prota al lugar mientras las sospechas eran puestas sobre él, no aguantando más Anton la tristeza y yendo a abrazar al prota quien confundido trataría de apartarlo, mientras se decía a sí mismo el hecho de tener que fingir un poco en aquel momento si no quería destacar, procediendo en caer sin más al suelo alertando a Anton y Noah, donde último le pediría el buscar un mago sanador a Anton de inmediato, siendo todo esto escuchado por el prota quien alardeaba de ser un actor igual o mejor que Eira, para acto seguido mostrarse como Anton tras encontrar un mago sanador le informaría de que el prota se había lastimado en su entrenamiento, alertándose de inmediato tras pensar que se trataba del sexto maestro de la familia, aclarándole a Anton con que era el apoyo del séptimo hijo llamado Larsen,
Preguntándose aquel tipo del cómo el séptimo hijo de la familia había llegado allí, procediendo Anton en mencionar que éste había salido herido tras luchar contra un monstruo zeta roja, mostrándose así como ahora el prota estaría siendo analizado por aquel mago, quien tan solo se diría para sí mismo el fingir curarlo y enviar, en su lugar un mago de alto nivel. Procediendo este así en recitar su conjuro y viendo como en realidad no había señales en el prota, por lo que al este no ser de ayuda lo mejor sería pasar tal responsabilidad a un mago de más alto rango en la torre. Para una vez y terminado de decir esto el prota abrir sus ojos y levantarse inexplicablemente, preguntándose ahora a aquel mago si acaso sus habilidades habían mejorado en los últimos días, dudando un poco de esto al deducir que era más probable que el prota se recuperara por su propia cuenta. Saliendo de sus pensamientos tras oír cómo el prota les daba las gracias, y por ende no haciéndose de esperar la expresión de sorpresa en el rostro de los expectantes, a lo que tras transcurrir aquel día ahora se ve ira agotada tras conseguir 2 chocolates de Verdán, disculpándose al instante por haber traído tan solo 2 cuando éste le había dejado en claro que debían ser 3, siendo esto algo a lo que el prota no le pondría importancia para acto seguido pedirle a esta marcharse. Terminando por mostrarnos cómo en la cocina Anton le juraba a una incrédula Eira, el haber visto todo el entrenamiento del protagonista el día anterior, a su vez que se veía como el ya nombrado se encontraba comiendo sus chocolates a pesar de no gustarles, esto debido a que los efectos de aquel chocolate se esparcían por su cuerpo llenando a este nuevamente de maná, recalcando el prota que aquella era la razón de la de por qué el cuerpo de Larsen tenía tanto maná cuando lo poseyó. Por lo que definitivamente el chocolate era una gran fuente de maná para su desarrollo como personaje, puesto que a diferencia de él otros magos tenían que ir a ubicaciones remotas para absorber algo de maná, pensando para sí mismo el de que comer chocolate lo volvería gordo si no hacía algo, llegando así a su mente el querer recrear la sensación que había tenido al luchar con aquella seta roja, saliendo de sus pensamientos al ver cómo frente suyo se desbloqueaba una habilidad de ralentización, de flujo. Siendo interrumpido en aquel instante por una visita inesperada a la cual el prota le pediría largarse, terminando tal persona en entrar y pedirle algo de respeto al prota ya que se lo debía como su hermano mayor, viendo así el prota algo sorprendiendo a este puesto que aquel era el 6º hijo llamado Carlton Maiden, donde él ya nombrado tras humillar un poco al prota le preguntaría del por qué no se estaba arrastrando como el insecto que era, tratando a su vez de golpear al prota para que siguiera sus órdenes. Activándose en aquel momento y de forma automática la nueva habilidad del prota de ralentizar, preguntándose el prota si acaso debía de evitar ser golpeado por su 6º hermano, optando por hacer esto último puesto que quería saber qué tan buenas eran sus habilidades, procediendo de esta forma en bloquear con su mano el golpe de su hermano mayor, sorprendiendo a su vez al 6º hijo quien le preguntaba a Larsen por lo que acababa de hacer, respondiendo este de forma calmada con que tan solo se había defendido. Pidiéndole así Carlton el que repitiera aquellas palabras nuevamente, siendo así como el prota comenzaría a vacilarlo generando la furia de este en cuestión de segundos, y por ende este teniendo que activar su primer círculo para dirigir un golpe letal en contra del prota, donde el ya nombrado tras analizar la situación y las habilidades de su hermano mayor, procedería en esquivar ágilmente el golpe reapareciendo tras Carlton, para seguido de esto propinarle un combo de golpes con el cual lo dejaría escupiendo sangre en el suelo, provocando de forma sarcástica la preocupación del prota quien pediría llamar un sanador rápidamente, preguntándose ahora si de forma calmada si acaso su golpe había hecho que el maná dentro de este saliera de control, para acto seguido llegar al lugar Anton a quien el prota ordenaría ir por un sanador rápidamente, marchándose así del lugar mientras se veía al prota ver a su hermano y pensar el hecho de ya saber cómo enfrentar a los magos, por lo que aquella batalla se había convertido en la señal perfecta que mostraba un poco de su camino en el futuro. A lo que al día siguiente se vería a una incrédula Eira al oír que el prota había vencido al 6º hermano, siendo así como Anton le confirmaría tal suceso que de igual forma le era difícil de creer, preguntándole si acaso podría guardar un secreto suyo, deduciendo al instante y mencionando el hecho de ya saber que era la sombra del prota, agregando con que excepción del prota todos allí lo sabían. Confesando así también Anton el ya saber que Eira no era una sirvienta cualquiera, replicando con que aquello también lo sabía todo el mundo excepto el prota, siendo así como le preguntaría si acaso aún seguía creyendo que el prota aún seguía siendo aquel inútil, guardando así silencio mientras escuchaba como Anton agregaba el que el protagonista había comenzado sus movimientos ya que pronto sería su 10º cumpleaños.
mostrándose así como el ya nombrado se encontraba frente al lugar en el cual aprendería a cultivar su mana, llamando a este por el nombre de Biblioteca de Luz Estelar, para una vez y haber entrado preguntarse qué tan amplia podría ser aquella biblioteca, preguntándose a su vez en voz alta por cuántos libros habían entre todos, obteniendo como respuesta el que habían un total de 200.000 libros, desconcertando esto último al prota, quien vería como una mujer aparecía de la nada frente suyo, presentándose esta como la bibliotecaria de aquel lugar llamada Evian, para al cabo de unos momentos verse a Eira preguntar a Anton, si acaso en realidad creía que el prota estuviera escondiendo su verdadera naturaleza para ese día, afirmando así nuevamente Anton sus palabras al argumentar haberlo visto usar el primer círculo mágico, preguntándole ahora a esta si acaso creía que era posible conseguir tal logro en tan solo unos pocos días, pidiéndole a esta el solo pensar en la posibilidad de que éste se hubiera rebajado a comportarse de forma rebelde, además de ser castigado múltiples veces por su familia con el fin de salir de su rango de vista, incluyendo a las personas que habían asignado para mantenerlo vigilado, reprochando ésta el aún así creer que todo aquello era extraño, ya que no podía creer que el séptimo bastardo tuviera talento para el combate mágico, afirmando esto último Anton justificando el saberlo ya que era su sombra, pidiéndole de esta forma algo de cooperación a esta para apoyar a Larsen, limitándose así esta en marcharse mientras le dejaba en claro que lo pensaría si el prota se pasaba pronto por la biblioteca, debido a que todos los miembros de la familia debían ir allí a prepararse para la guerra de sucesión, a lo que al volver con el prota se vería como éste preguntarse del por qué no se acordaba de alguien llamado Evian, viendo de esta forma su ventana de estado en la que su nombre era Larvian. Recordando de esta forma el prota quien en realidad era aquel personaje, el cual si bien en el futuro no se enfrentaba con el héroe, debido a su rango como una de las mejores magas y había logrado arrasar con varios soldados de la familia enemiga, llegando inclusive a congelar al rey junto a sus soldados y el castillo de Rebadon, además de pronto ser conocida como un desastre en una reciente guerra en el mar del Nout en la cual participaría, volviendo así al presente en el que no acababa de creer el hecho de haberse topado a aquella persona tan pronto, mencionando que el que nadie supiera de ella tal vez se debía a que ahora mismo era una bibliotecaria de la familia Maitón, saliendo nuevamente de sus pensamientos al oír cómo ésta le pedía el esperar en el segundo piso, mientras que ésta se marchaba a preparar un té negro para ambos, a lo cual el prota se lograría relajar por un momento, llegando a su cabeza el que hubiera pasado si el verdadero Larsen iba primero a aquel lugar, para a los pocos minutos verse a estos discutir sobre el libro que buscaba el prota, respondiendo este con que necesitaba el libro más básico de cultivación de maná, preguntando esta si acaso no era innecesario un libro así ya que éste tenía el linaje maitón, a lo cual el prota le señalaría que primero debía mirar cuidadosamente antes de saltar, pidiéndole así esta un poco de tiempo ya que usaría su magia de búsqueda, logrando a los pocos segundos dar con el libro a la vez que se retiraba del lugar deseándole suerte al prota, quien al ya estar solo comenzaría a leer aquel libro, estando cansado al no entender nada de lo leído hasta el momento por lo cual se le ocurriría una idea, optando así en activar su ojo divino con el cual comenzaría el análisis del libro de cultivación, funcionando para su suerte y quedándole tan solo esperar que se completase el análisis, mientras pensaba para sí mismo el hecho de tener que solucionar como primer paso su problema de maná, por lo cual al llegar al 100% de compresión, dejaría así por aquel día. Mostrándose como al cabo de llegar la tarde Anton llevaría a este en donde se encontraba su madre, a la cual el prota tras ver en el balcón causaría su sorpresa, preguntándose a su vez por cuál tipo de cliché era el que estaba viviendo en aquel momento, llevándonos así al pasado de la anterior vida del prota del cual se decía siempre haber extrañado a su madre, puesto que ésta desde su niñez había muerto de cáncer dejándole completamente solo, llegando inclusive a ser víctima de bullying al no tener mamá, lo cual intensificó aún más ese dolor. Volviendo así al presente en el que se preguntaría del por qué aquella mujer se parecía tanto a su madre, notando con sorpresa como en aquel instante aparecía frente suyo la ventana de Soso, en la que se le informaba que ésta padecía de una característica llamada Azure Sporen, para al cabo de ya pasados unos minutos verse a Larsen junto a su madre sentados uno frente al otro, mientras se veía al prota claramente incómodo al recordar el anterior trato del propietario de aquel cuerpo a su madre, optando por mejor salir de sus pensamientos al tomar la palabra y referirse a Soso como su madre, sorprendido a esta al igual que a Eida, quien se preguntaba si acaso el prota en verdad había fingido ser un bastardo todo ese tiempo, esto con el fin de tomar desprovistos a los demás miembros de la sucesión familiar,
Para una vez y terminando de decir esto volver con el prota quien se estaría disculpando por todo frente a su madre, quien ahora sorprendida por tal comportamiento pondría plena atención. Viéndose como el prota aún avergonzado señalaba el haber madurado un poco, por lo que la anterior versión que ésta había visto ya no existía, tomando aquellas palabras un poco en duda por Soso, a lo cual el prota no se detendría allí, procediendo en narrar cómo durante todo ese tiempo se había disculpado de todo lo ya hecho a su madre, de la cual al final había logrado oír la razón con su voz a punto de quebrarse, a su vez que se veía como en el presente ésta ponía la excusa de aún tener bastante trabajo por hacer, con la única intención de abandonar el lugar. Para acto seguido el prota recordar aquella misteriosa enfermedad llamada puntos de azur, de la cual al ser el creador de aquella historia sabía que una vez que ésta llegará a la etapa final, no habría ningún tipo de tratamiento por lo que tendría que encargarse de aquello ya que apenas estaba en su fase inicial, mostrándose así como ahora con la madre del prota. Esta se preguntaba del por qué no podía parar de llorar en un día tan alegre como ese, recordando a su vez de cómo el prota por primera vez la había llamado madre, siendo en aquel momento interrumpida por el prota, quien le preguntaba si acaso ésta en el futuro podría reservar una hora de cada día para él, esto con la intención de que pudieran reunirse como madre e hijo para tomar un té llamado Bit Carutin, respondiendo ante tal propuesta su madre con un frío pero a su vez cálido sí. Procediendo en ver cómo su madre se alejaba mientras pensaba el que aquella petición tenía una razón de ser, la cual era curar a su madre de su enfermedad en el lapso de un mes al proporcionarle regularmente el té de Bit Carutin, dejando esto de lado al señalar el hecho de que una madre era una madre, además del que ésta aún parecía conservar un poco de esperanzas por su hijo, por lo cual el prota ahora pedía el que ésta pudiera curarse a diferencia de su verdadera madre, para al cabo de unos momentos llegar la noche en la que se ve a Soso preguntarse si acaso aquello había sido un sueño, recalcándose el que su hijo hubiese cambiado justo antes de su 10º cumpleaños. Procediendo así está dirigirse a alguien además de ella en aquella habitación, dejándole en claro que aceptaría tomar el té con el prota desde aquel día ya que creía en el cambio de su hijo, tanto hasta el punto en el que su confusión se podía convertir en lágrimas de alegría en aquel momento, mostrándose así como aquella persona tras oír las palabras de Soso se marcharía del lugar sin refutar ninguna palabra, a lo que al siguiente día se vería al prota decirle algo de suma importancia a Eira, mostrándose así como ésta al inicio dudaba de que el prota hubiese descubierto su identidad, logrando quitarse esa preocupación de encima al escuchar cómo éste le ordenaba ir por chocolates y dulces de la mejor calidad. Para una vez y haber pasado una hora verse como el prota contemplaba una montaña de estos, mencionando para sí mismo el que justo ahora tenía una fortuna en dulces y chocolates de maná. Procediendo a los pocos segundos en probar unos cuantos y confirmando de esta forma su teoría, la cual se basaba en que tanto los dulces como chocolates tenían un ingrediente en común que les otorgaba tal efecto, por lo que sin más optaría en ordenarle a Hampton que fuese por el repostero dueño de esos dulces, transcurriendo así una hora en la que ahora se vería a tal sujeto con nerviosismo frente al prota, puesto que ya conocía de antemano los crueles maltratos de éste a sus subordinados. Terminando por salir de sus pensamientos al oír cómo el prota se refería a éste, preguntándole por cuál había sido el ingrediente utilizado en aquellos dulces, ordenándole él no dejar nada fuera de su declaración, por lo que al tal tipo asumir que había cometido un error, comenzaría a pedir disculpas de 1000 formas, siendo interrumpido por el prota quien le aclaraba pedir tan solo la receta. Comenzando así a mencionar aquel chef cada uno de los ingredientes presentes, siendo uno en particular el cual llamó la atención del prota al creer que éste era el dueño de tal efecto, siendo aquella la hoja de 1000 años con la que ahora estaría seguro de poder seguir acumulando maná sin necesidad de engordar. A lo que al transcurrir unos cuantos minutos ahora se vería al prota consumir una hierba de 1000 años, sorprendiéndose al recibir la misma cantidad de maná que al consumir chocolates, con la única diferencia de que al hacer esto no obtendría grasa en su cuerpo, siendo esto último un gran problema que había provocado el anterior dueño de aquel cuerpo, por lo cual ahora tendría que quemar aquella grasa además de obtener aún más maná en su cuerpo, con el fin de poder mantener activo más tiempo su ojo divino, sin contar con que también debía aprender un método de cultivo para crecer de forma eficiente. A lo que una vez y pasados 3 días se vería al prota festejar el haber completado su introducción a la magia, a la vez que se le informaba por medio del sistema el haber revelado una página oculta de un sabio, siendo este el creador de uno de los cultivos más fáciles como efectivos dentro de la magia, confundiendo todo aquello un poco al prota al no saber de quién se trataba aquel gran sabio,
Por lo cual se preguntaría si acaso debía de preguntarle aquello a Evian, no estando de acuerdo con esto último, ya que ésta le producía temor, pero aún así no teniendo de otra. A la vez que se nos mostraba cómo Eira durante todo ese tiempo lo había mantenido en constante vigilancia, transcurriendo de esta forma unos cuantos minutos en los que el prota al llegar a la biblioteca se preguntaría por Evian, terminando por ser sorprendido por esta, quien le preguntaba si ya había terminado de leerlo, siendo así como el prota sentiría mientras que ésta le decía el que éste leía bastante rápido, procediendo ésta a embotar aquel libro a sus espaldas a la vez que con un hechizo, lo hacía desaparecer. Sorprendiendo un poco a Larsen, quien aprovecharía para preguntarle a esta sobre el libro número 77 de Fundamentos de la Magia, dando así esta una respuesta afirmativa a la vez que le recalcaba al prota el que aquel libro estaba calificado como un rango B, esto debido a que tal libro no tenía ningún contenido informativo o descifrable, respondiendo a esto el prota con que tan solo lo estaba leyendo por diversión, para acto seguido ver como Evian había comenzado a olfatear al prota muy de cerca, desconcertándolo esto un poco al prota, quien mencionaba el sentir en aquel instante el sentimiento de una presa al ser olfateada por un depredador, saliendo así de sus pensamientos al ser llamado por su título de séptimo maestro por Evian, quien le decía el que tenía un aroma agradable en su cuerpo, siendo así como con claro nerviosismo sacaría de uno de sus bolsillos un chocolate, preguntándole a esta si es que acaso lo quería. Negándose al instante mientras mencionaba el que lo aceptaría si se lo deseaba dar, siendo así como el prota recalcaría el no haber escrito tal comportamiento de Evian, preguntándose si acaso aquello último era un ajuste propio de ese mundo, terminando por no darle más importancia y procediendo en despedirse como marcharse del lugar, mientras le dejaba en claro a el que había muchos chocolates en el anexo de Arcade, por lo que si alguna vez deseaba irse lo haría saber a los demás. Mostrándose como antes aquellas palabras, Evian se sorprendía un poco, para pocos segundos después estos despedirse mientras el prota se decía el que seguramente aquella mujer no vendría, o esto era lo que deseaba puesto que aquellas palabras tan solo habían sido cortesía sin más, procediendo en verse como al instante de regresar el prota había estado leyendo aquel libro, señalando el no haber encontrado demasiadas cosas interesantes, siendo de su utilidad tan solo algunas palabras dichas por en su libro, el cual estaba lleno de palabras confusas con clara carencia de sentido, a lo que ya pasados unos días se vería al prota ser observado por Eira como por Hampton mientras hacía ejercicio, señalando último con el que el prota en realidad había estado ocupado aquel día, puesto que además de haber ido a la biblioteca y al anexo también estaba haciendo ejercicio, lo cual al ser oído por Eira se preguntaría del motivo oculto de aquello, terminando estos por ser sorprendidos por Evian, quien les daba a entender que el prota estaba quemando el maná condensado en su cuerpo como grasa, pensando para sí mismo Eira con que a pesar de esta ser una asesina no había notado los pasos de la señorita Evian, mostrándose como por otra parte Hampton mencionaba el que ésta seguramente estaba allí por las palabras del prota, siendo esto algo que fue confirmado por esta, quien aclaraba el no querer entorpecer al prota con su presencia. A lo cual Hampton tras recibir esta respuesta se preguntaría aún sorprendiendo si acaso alguien tan importante como estaba interesada en ver el crecimiento del prota en su entrenamiento, procediendo así en señalar el que los magos como ella eran considerados neutrales en el tema de la sucesión, terminando por ser sacado de sus pensamientos por esta, quien señalaba el que el prota era muy diferente a sus rumores, siendo interrumpida por Eira, quien le decía el que el prota le había ordenado entregarle un chocolate el día que ésta viniera allí, mencionando para sí misma el hecho de que cuando se trataba de alguien como la señorita Evian, se debía tener claro cuidado al momento de hacerle un regalo a esta, ya que debido a su rango podría ser un insulto. Para acto seguido verse como ante aquella tensión Evian de forma humilde aceptaba tal regalo del prota, mientras que de forma calmada estos veían al prota desarrollar sus ejercicios. A lo que por otra parte Eira se preguntaría por la relación que tenían estos dos y del porqué de hacerle tal regalo a esta. Para acto seguido verse como tras pasar 3 días, observarse al prota haber logrado completar los fundamentos del cultivo de maná fácil, dando ante esto el prota una leve sonrisa al fin haberlo logrado, y terminando por ser derribado al suelo mientras se ponía la mano en su pecho y se preguntaba la razón de aquello, señalando el que si no controlaba su flujo de maná lo más probable es que su corazón explotase, procediendo en maldecir el que su maná se saliera de control al no haber analizado apropiadamente aquel libro. Por lo que sin otro optaría por calmarse y poner bajo control aquella situación, notándose como esto último le llevaría desde la mañana a la tarde,
en la que el prota por fin había logrado registrar aquel método de cultivo en su cuerpo, permitiéndole ahora sí analizar ajustes de aquel método que antes no eran visibles, así como también le era posible ver otras características de algunos personajes como Evian, siendo el rasgo oculto en esta el que adoraba los chocolates, lo cual confundió claramente al prota. Viniendo a su cabeza como en el pasado tal ajuste había sido agregado por un niño que cuidaba en aquel entonces, razón por la cual Evian había actuado de forma extraña la anterior vez, terminando por salir de sus pensamientos al oír como una voz le aclaraba el que concentrarse en aquella situación tal vez no era una opción, terminando así por ver cómo su cuarto estaba envuelto en llamas a la vez que se aproximaba una silueta familiar, terminando así por ver como una mujer de cabello rojo se refería a él como un cerdo fingiendo concentrarse en aquel momento, siendo así como el prota reconocería a esta por el nombre de Porshamadan, una maga de 3 elementos muy conocida por ser una demente mutiladora de cuerpos, lo cual ante ojos del prota era realmente un hobby de enfermos, terminando así por oír cómo ésta le reclamaba el porque pretendía estar concentrado en aquel instante, a lo cual el prota instintivamente trataría de disculparse teniendo que cerrar su boca, puesto que recordaría cómo aquella mujer odiaba a las personas débiles y patéticas. Por lo que si cometía un error como disculparse lo más seguro era que terminara hecho pedazos. Por lo cual mejor optaría por responder a esta con que no estaba fingiendo, mientras se veía como en su mente se decía el que ahora ya no había vuelta atrás, por lo que seguiría optando por una actitud desafiante, siendo esto notado por su hermana quien le preguntaba por lo que haría en tal situación, dando así el prota como respuesta el que no obtendría ningún tipo de disculpas de su parte por un error cometido por ella, siendo esto último lo que generó una burla en esta y la duda del prota. Procediendo así en escuchar cómo su hermana le confirmaba el que los rumores de su cambio eran verdad, preguntándole a su vez si es que acaso no creía que era un poco tarde para hacer cambios, limitándose así Larsen en dejarle en claro el que aquello al ser asunto suyo solo podía ser decidido por él, siendo tal respuesta la que provocó el enojo de Persa quien atacaría al prota con un ataque mágico, mientras le reiteraba a el que no había nada que pudiera hacer en aquel instante, replicando Larsen con que a pesar de saber que no sería el próximo patriarca, aún sabía de qué cosas sí podría ser capaz por lo que su valor seguramente sería esencial para el próximo patriarca. Siendo tal hecho negado por Persa ya que ante los ojos de el prota no era más que basura, rematando el prota al confirmar que aquello dependería de la capacidad que tuviera el próximo sucesor para hacer uso de él, ya que ante sus ojos inclusive una simple pluma podría reescribir aquel mundo, siendo esto algo que fue del agrado de quien le preguntaría si acaso deseaba ser una variable de tal tamaño, respondiendo ahora si el prota con más calma el que a pesar de no conocer a sus demás hermanos y hermanas, conocía pequeños datos de estos, para una vez y dicho esto decirse el ya saber que la próxima patriarca sería su segunda hermana y por ende una gran archimaga, para una vez y haber salido de sus pensamientos confirmarle a Persa el conocer que ésta temía a la segunda hermana, respuesta que provocó un mayor enojo en esta a la vez que el prota se decía el sentir cómo se estaba quemando por dentro, terminando así por escuchar cómo su hermana señalaba el haberlo escuchado por haberlo considerado lindo. Pero llegados a aquel momento en el que solo decía tonterías lo mejor sería acabarlo allí, procediendo de tal forma en aumentar el calor de sus llamas, mientras oía como el prota mencionaba el saber que a esta no le gustaba la gente que se sometía, patéticamente a esta, por lo cual al no querer ser recordado de tal forma por ella, y también de forma independiente jamás iba a sucumbir ante la fuerza sea a ella o a alguien más. Siendo aquellas últimas palabras las cuales parecían haber salvado al prota de un trágico final, procediendo así en oír como era llamado por Persa como idiota, mientras dirigía un golpe a Larsen con una extraña esfera que según sus palabras parecía una bola de boliche, para una vez y haber pasado el dolor ver cómo tan solo se trataba de una manzana, viéndose así como en aquel momento el sistema aparecía ante el prota, señalando el prota tras leerla el haber obtenido una habilidad de combate mágico con tan solo un golpe de una manzana, saliendo así de sus pensamientos al oír como su hermana antes de marcharse le pedía comerla, puesto que antes de llegar a aquel lugar la había visto casualmente, siendo esto algo que confundió un poco al prota quien tras ver más detenidamente aquella fruta, vería como en la ventana de estado de ésta se le nombraba como un elixir de mana. Recordando como por otra parte aquella manzana ante Cassian podría ser vista como nada ante su infinita suerte, optando mejor en no compararse más con él y seguir recorriendo su camino como el bastardo de la familia. Mostrándose como por otra parte Persa se encontraba pensando en cómo su lindo hermano había logrado su primer círculo de maná tan joven,
reiterando el que el haber engañado a todos durante tanto tiempo lo convertía en una serpiente astuta, por lo que estaba dispuesto a tomarlo para ir en contra de la segunda hermana en la guerra de sucesión, ya que estaba segura de que a pesar de no ser apto para ser patriarca, aún así tenía un gran potencial como peón en el futuro, terminando esta por llamar a su sombra, a la cual ordenaría el seguir esparciendo los rumores de que el prota era el peor bastardo de la familia, además de evitar los posibles contactos que tuviera en el futuro con los demás hermanos, recalcándole a el tener cuidado y no ser muy obvia, además de fijarse que no muriera al consumir aquella manzana, siendo así como aquella sombra recalcaría el parecer que a le había agradado bastante el prota, dando así como respuesta el que tan solo no desear el que le acrediten su muerte, además de creer que sería considerado por como un inútil si ni tan siquiera podía consumir aquella fruta, por lo que ante una persona así no tendría reparo alguno de cortarle un brazo o una pierna, para una vez y terminando de decir esto volver con el prota notando como aún estaba evaluando aquella fruta, puesto que si comía una cantidad incorrecta podría provocar su muerte. Preguntándose además de esto del por qué su tercera hermana le había dado aquello, dándose a sí mismo como respuesta el que tan solo lo estaba poniendo a prueba para saber qué tan útil le podía ser, por lo que estaba seguro que si no la consumía su hermana le cortaría una pierna o un brazo, dejando esto de lado al pensar que si quería comerla tendría que recurrir ayuda a un mago de confianza, siendo como primera opción Evian ya que estaba seguro que podría ayudarle, pensando el hecho de necesitar una buena excusa para no ser asesinado por llegando a su cabeza la forma más macabra en la que podría asesinarlo y quedarse con la fruta, teniendo a la final que salir de sus pensamientos al oír como Evian pedía entrar a su habitación en aquel momento, dando así el prota por hecho el que Evian había sentido el maná de la fruta por lo que no tenía de otra más que arriesgarse, procediendo de tal manera en permitirle entrar a a lo que una vez y esto ya haberse puesto cómodos el prota le dejaría en claro el no ocultar su fruta, ya que no tenía caso con por lo que en su lugar le ofrecería un intercambio, puesto que al no poder consumirla por su propia cuenta necesitaba de su ayuda, siendo así como Evian se negaría en un principio al dejarle en claro a Larsen el tener que ser neutral como bibliotecaria, por lo que el prota al ya saber esto le dejaría en claro que no lo hacía con tal intención, puesto que su objetivo tan solo era ascender en el camino de la voluntad de la magia, siendo esto último algo que sorprendió a Evian ya que el prota estaba mencionando ante ella el deseo de ser un modelo como mago, razón por la cual ahora estaba más segura de que alguien estaba esparciendo rumores falsos de Larsen, saliendo así de sus pensamientos al oír como aclaraba el no querer ser el patriarca de la familia, por lo que aquello no tenía ninguna relación al solo querer incrementar su aptitud personal, dando como respuesta a esto Evian con que aún así no interferiría, pidiéndole a su vez al prota el optar por la ayuda de un mago conocido por la familia. Refutando a esto último el prota con estar seguro de saber que aquellos magos ya habían sido comprados por sus hermanos, asegurándole a el que su mayor motivo para volver más fuerte era cuidar de su madre, palabras las cuales sorprenderían por completo a la maga de hielo, mostrándose como acto seguido en sus recuerdos se veía a una mujer ser arrastrada por un soldado a no pagar sus impuestos, tratando de ser detenido por su hijo quien había tratado de ser aniquilado por siendo así como tras la madre en un intento de proteger la vida de su hijo terminaría por tomar el golpe ante aquel guardia quien veía aquella escena con desagrado mientras que aquel niño le pedía a su madre el abrir los ojos, mostrándose como todo aquello sería visto por Evian quien tras no contener su ira, había ido en contra del rey y sus guardias acabando con estos en aquel día. Siendo todo esto algo que Evian vio reflejado en la madre del prota y en quien a pesar de haber caído a lo más bajo en su familia aún así deseaba ser mejor por el bien de su madre, mencionando para sí misma el creer en las palabras del prota, mientras que a su vez señalaba que aquello le era imposible puesto que entre los poderosos sucesores él era tan solo un bastardo de orígenes inferiores, siendo así como tras volver al presente se preguntaba del por qué aún así aquel sueño no parecía estar mal, produciéndose al instante un silencio incómodo el cual sería roto por Evian, quien mencionaba el que ayudaría al prota negando que la razón fuera el que le diera chocolates, alegrando aún así al prota, para acto seguido verse a congelar aquella fruta mientras le explicaba al prota el procedimiento que haría para que pudiera absorber todo el mana, a su vez que advertía al prota que si algo llegara a salir mal el cuerpo de se congelaría por completo, logrando salir de aquel estado en unos meses o años mientras que en el peor de los casos podría morir. Siendo esto último algo que asustó al prota al ver cómo lo mencionaba con tanta calma.
preguntándose si acaso debería posponer para otro día el comer aquella cosa, negando tal idea al instante puesto que estaba seguro que con Evian sus probabilidades de éxito eran muy altas, terminando por mencionar que el que no apuesta no gana pidiendo así el iniciar, mientras que Evian tan solo le aclaraba que después de aquello tendría que pagarle como maga si quería conservar las apariencias, aclarándole el que no esperaba mucho ya que tan solo era una fachada, terminando esta por pedirla mínima cantidad de 24 chocolates. Para acto seguido cambiar de escena donde se nos muestra a Persa el preguntar si su hermano había comido la manzana, obteniendo como respuesta el que el prota había recibido ayuda de la bibliotecaria, pareciendo haberse aprovechado de sus sentimientos, siendo esto último algo que despertó el interés de Persa. A su vez que no obtenía respuesta alguna ya que su sombra parecía no haber podido acercarse lo suficientemente para escucharlo. Estando aún así bastante sorprendida puesto que no era nada fácil llegar al corazón de esta, señalando que al darle una fruta de tan alto nivel si no hubiera pedido la ayuda de Evian era muy probable que hubiera muerto, teniendo que ser interrumpida por su sombra quien le aclaraba que al momento de consumirla hubo algo extraño, puesto que el séptimo hijo había demostrado una resistencia anormal que incluso había sorprendido a Evian, logrando de tal forma el absorber grandes cantidades de maná y aún así seguir con la misma temperatura corporal ante la magia de hielo, siendo esto último algo que Persa esperaba puesto que después de todo era un maitón, preguntando a su sombra por otra parte del cuánto creía que demoraría en absorber todo el maná, ya que normalmente tomaría alrededor de 3 años, pero al tener confianza en su hermano esperaba que lo logrará en 1, obteniendo como respuesta el que según la situación lo más probable es que lo absorbiera en 3 semanas, provocando un silencio tenso por parte de la tercera hermana del prota. Mientras se veía como el ya nombrado se levantaba de su cama, mientras mencionaba el no haber podido dormir debido al calor que sentía su cuerpo. A lo que tras transcurrir aquella noche y llegar el siguiente día se vería al prota correr, explicando el que hacía aquello para que su corazón no explotara por su enorme cantidad de maná, ordenando así en aquel instante a Anton el guiarlo a la cascada del jardín, en la que al prota haber llegado se le vería trepar mientras se decía que aquello era mejor que correr, procediendo en subir la dificultad al ordenar unas pesas de 10 kilos, con las que una vez y puestas en sus muñecas seguiría, escalando con claro esfuerzo. A su vez que daba una leve sonrisa puesto que aquello lo estaba beneficiando enormemente, para acto seguido ordenar el traer unas pesas de 20 kilos para una vez y haber transcurrido aquella semana, hacer el pedido de unas de 30 y a la siguiente unas de 50 pidiéndole ahora sí a Anton el tener más cuidado, mientras que por otra parte el prota se veía claramente animado puesto que seguía aún con bastante energías, cambiando de esta forma de escena en la que ahora se le estaba informando a la hermana del prota sobre el monstruoso crecimiento de y del cómo durante semanas parecía estar usando magia de combate para escalar la cascada, pensando ahora sí para sí misma Persa el que a pesar de que aquella magia tenía un límite no tendría problemas si cumplía su papel, terminando por sorprenderse al escuchar el que el prota había estado usando pesas de 50 kilos, lo cual provocó una risa en quien se preguntaba por cuántos días duraría al efecto del maná en su cuerpo, dando así como respuesta a su sombra el que probablemente duraría 3 meses. Esto debido a que el prota tenía demasiado maná en su cuerpo sin tener un poder especial protegiéndolo, siendo así como Persa le aclararía el querer saber la forma en la que lo solucionaría por sí mismo, mientras que si daba indicios de no lograrlos por lo menos optaría en sacarle información para ganarse a Evian, terminando así por volver con el protagonista quien se decía el haber cambiado mucho en los últimos días, procediendo así en tomar el té con su madre quien se notaba un poco preocupada por la repentina pérdida de peso de Larsen, respondiendo con que a pesar de quererse ver bien jamás descuidaría su salud por ello, siendo así como se despreocuparía a su vez que felicitaba a Eira por su té, dando así una expresión de felicidad mientras le devolvía un cumplido, siendo tal comportamiento notado por el prota quien no le daría más importancia al asunto, mientras se decía el haber curado a su madre de aquella enfermedad llamado punto azul, a lo que tras llegar la noche se vería al prota usar su ojo divino como también el método de cultivación fácil, mientras pensaba para sí mismo el que el 24 de diciembre era una fecha importante para todos, y él no era la excepción puesto que sabía de un personaje llamado Rudia que aparecería en tal día, siendo conocido en un futuro como la maga carmesí y por ende enemiga natural de su familia,
Esto último se debía a que en tal fecha ésta había probado la derrota y humillación por Persa, quien también le había provocado la pérdida de uno de sus brazos, razón por la cual ésta se había vuelto compañera del héroe con tal de derrocar a la familia del prota, sin contar que en el transcurso de su viaje ambos lograrían forjar un pacto al ésta poseer un extraño poder, terminando así por volver al presente en el que el prota se proponía el obtener aquel poder, saliendo de sus pensamientos al notar como un espía de su hermana persa se encontraba vigilándolo, optando mejor por dejar pasar esto y fingir no notar su presencia, procediendo así en dormir mientras esperaba a que ésta se aburriera y se fuera, siendo esto algo contraproducente puesto que provocaría la sorpresa de ésta al ver cómo el prota aún dormido seguía cultivando su mana, recalcando el que el cultivo de maná era una técnica de mucha precisión por lo que cualquier mínimo vacile provocaría la muerte, por lo que no sabía el cómo explicar a su señora del cómo Larsen desafiaba esta lógica, enfatizando a su vez el haber visto cada uno de los movimientos del último hijo en la biblioteca, sabiendo también el que en ninguno de los libros que éste había leído había algo como un método de cultivación, por lo que era realmente extraño que éste hubiera podido absorber todo el mana de la manzana como el haber cambiado con su físico, sin mencionar también que parecía mantener el maná de su cuerpo y corazón en clara calma, siendo esta teoría aún más apoyada con el pasar del tiempo a ojos de esta, por lo que sin más optaría en ir a informar a Persa sobre la monstruosa capacidad del corazón del hermano menor, siendo esto claramente notado por el prota quien tras ver que no había moros en la costa abriría sus ojos, mostrándose ahora como alrededor de un árbol de Navidad se encontraban varias personas viéndolo, siendo uno de estos tanto el prota como Eira y Hampton, a quienes el prota les pediría seguirle rumbo a la puerta occidental exterior, sorprendiendo esto un poco a Hampton mientras que el prota se decía el estar listo para ese día, puesto que estaba seguro que aquella noche vendría Rudia quien era conocida por su familia como la asesina carmesí, por lo que aprovecharía aquella oportunidad antes que su hermana para conocerla, para acto seguido verse los claros jadeos de una persona quien con clara hostilidad llamaba a los magos frente suyo, bastardos, por lo cual los iba a matar a todos, siendo esto visto por el prota quien se decía el haber llegado demasiado tarde, mostrándose como momentos antes Hampton le decía a el haber guardado veneno paralizante como él lo había pedido, a lo que tras volver con los anteriores magos se vería como estos tenían una clara desventaja, mientras que por otra parte Larsen veía cada una de las estadísticas de Rudia, diciéndose para sí mismo el prota con que no debería ser demasiado lidiar con esta al tener una mentalidad simple y algo torpe, optando así en ordenarle a Hampton el esparcir su veneno paralizante con el objetivo de dejar a aquella chica sin movimiento, siendo tal orden acatada al instante por Hampton quien tras lanzar una bolsa con veneno, lograría su cometido cayendo así Rudia al suelo mientras el prota se proponía arreglar la situación, siendo en aquel instante interrumpido por un mago quien le pedía al prota de forma altanera su identificación, respondiendo así el prota con clara calma el que venía de adentro por lo que no debía haber problema, recalcándole a su vez a y a su amigo el tener habilidades mágicas muy pobres para ser de su familia, justificando esto último en su mente puesto que sabía que Rudia era sumamente poderosa, procediendo en salir de sus pensamientos mientras le dejaba en claro a que se llevaría a la chica, negándose al instante y volviendo a pedirle identificarse teniendo así Hampton que intervenir, presentando de una forma extremadamente extravagante a Larsen como un prometedor sucesor del clan Maitón, terminando así por mencionar todo el nombre de nuestro protagonista, notándose al instante la incredulidad de aquel mago quien les pedía dejarse de bromas en aquel instante, refutando el ya saber cómo era la apariencia del último hijo por lo que estaba seguro de que aquel chico guapo no era, teniendo así el prota que tomar cartas en el asunto al pedir el nombre de aquel sujeto, para acto seguido hacerle entrar en razón al dejarle en claro que el que no haría algo tan estúpido como provocar a una familia tan poderosa al fingir ser el séptimo hijo, terminando por mencionar a que si aún no creía en él podría enviar a alguien para confirmar su identidad, procediendo en advertirle que seguido de aquello pagaría por su arrogancia ante él. Siendo así estas últimas palabras lo que terminarían de convencer a aquel tipo, pidiendo así disculpas a su vez que pedía el motivo del por qué quería a esa chica, teniendo así el prota que dar como respuesta el que tan solo le había parecido linda, desconcertando así a todos en el lugar mientras que aquel mago aceptaba, mostrándose así como al cabo de un rato Rudia ya estaría completamente amarrada ante el prota y sus sirvientes, mientras que frente a Larsen aparecía el sistema advirtiéndole de que estaba ocurriendo una variable en la historia. Siendo esto último algo que sorprendió al prota puesto que no esperaba que tal pequeño hecho contase,
terminando así Rudia por abrir sus ojos mientras el prota se decía el no saber lo que estaba diciendo, optando tan solo por tratarla de una manera simple tal y como tenía planeado, procediendo así en dejarle en claro el ayudarle con la enfermedad de su padre, señalando el ya haber sabido a qué venía esta mientras intuía por su ropa y magia de fuego que era conocida como una Fidekin, sorprendiendo así a Anton por tales datos dichos por Larsen quien proseguía en relatar el que estos estaban sufriendo una epidemia, llamando así inclusive la atención de Eira mientras que al volver con Larsen este mencionaba cómo curar tal epidemia, recalcando el que ésta había ido a los Maitón sin ningún tipo de plan para conseguir la cura, siendo esto algo que calmaría a Rudia mientras el prota le pedía a ésta sentir con su cabeza si entendía, ordenando a su vez Larsen a Eira el quitarle la cinta de la boca, mientras se veía a esta pregunta al prota si en verdad le ayudaría con la enfermedad de su padre, siendo esto último reafirmado por el prota al cual se le hacía la pregunta del por qué le ayudaba, mencionando esta con que su padre le había dicho el que las familias grandes no hacían favores sin una razón, siendo así como Larsen le preguntaría a esta del por qué había venido a ellos sabiendo eso, dándole a saber esta con que tenía varias cosas en su posesión, siendo esto algo que confirmaría la teoría del protagonista, al pensar que se trataba del cáliz de fuego, un objeto que había sido aprovechado por el héroe en su historia anterior, por lo cual este haría lo mismo asegurándole a ésta, con que curaría a su padre a un alto costo, siendo esto algo que desmotivó a ésta ya que no tenía nada de dinero, dándole a saber el prota con que la cantidad aún no estaba calculada hasta que cumpliera su trabajo, a lo cual ante esto Rudia señalaría el que le pagaría sin importar que además de darle también el objeto en su posesión, siendo aquello suficiente para Larsen quien ordenaría a Anton el preparar varias hierbas de 1000 años, no sin antes haberlas sumergido en el mar plateado y esparcirlas por la región de Aidan, siendo esto algo de lo que éste dudaría de hacer al no conocer tal método, dejándole en claro Larsen con que tenía que confiar más en las habilidades de su luz, siendo así como Anton tras ser iluminado acataría las órdenes del protagonista, siendo interrumpidos por Eira quien le pedía el derecho a hacerle una pregunta, sabiendo de antemano el prota con que ésta también se preguntaba del cómo éste sabía tan método, optando el prota por tan solo volverle a recalcar el que era un maitón, terminando esta por dar gracias al prota por sus enseñanzas mientras le veía con sorpresa, mencionando para sí misma el que éste tenía bastante parecido con el patriarca en su niñez, procediendo en verse como éste con clara confianza llamaba a Rudia por su nombre, siendo esto algo que desconcertó a la ya nombrada quien le preguntaba por lo que había dicho, pidiéndole explicaciones a éste del cómo sabía de su nombre ya que ésta no se lo había dicho. Siendo esto algo que provocaría el nerviosismo de Larsen quien preguntaba si acaso era extraño, procediendo de tal forma en recalcarle a ésta si acaso no era extraño que éste ofreciera su ayuda sin antes conocerla, además de conocer varios secretos sobre su propio clan, terminando por preguntarle a ésta del por qué consideraba raro todo lo que beneficiaba a ésta, a su vez que le reprochaba el haber demostrado maldad contra su posible benefactor, procediendo así ésta en disculparse levemente con el protagonista, quien tras no entender lo que ésta decía optaría por acercarse pidiéndole que hablase más fuerte, para una vez y éste aceptar sus disculpas mencionar que ésta tendría que quedarse allí por un tiempo, puesto que tendría que dejar que las aguas se apaciguaran por los anteriores sucesos, mencionando ésta en su defensa el que éstos le habían dicho que aquel no era lugar para alguien humilde como ella, además de también restar importancia ante ésta a la posible muerte de su padre, mostrándose como, tras estas palabras lágrimas comenzaban a caer. Mientras ahora está en llanto aseguraba el no querer dejar morir a su padre como los guardias habían dicho, a lo cual el prota sin rechistar ordenaría el liberar a Rudia, provocando que la ya nombrada preguntara a este quién era y por qué la trataba tan bien, dándole así el prota a conocer el que su nombre era Larsen Maiden, donde está tras pensar unos segundos lograría dar con su identidad, procediendo en llamarlo ante los presentes como el mayor bastardo de la familia Maitón, sorprendiendo esto al prota puesto que no sabía que así era conocido por los demás, siendo interrumpido por Rudia quien decía el que en realidad era alguien muy amable, apareciendo de tal forma nuevamente frente a Larsen el sistema informando una nueva variable, siendo así como el prota se preguntaría si acaso estaba bien hacerse con el más grande aliado del héroe en el futuro, optando mejor en observar cómo iban las cosas por el momento. Siendo así como tras unos minutos se vería a Anton el mencionar al prota haber recolectado las hierbas de 1000 años, dándole a saber a Larsen el que tardaría 3 días en llegar a Aidan, procediendo así en pedir permiso para preguntar el por qué estaba ayudando tanto a Rudia, dándole así a saber el que sería una lástima morir por una enfermedad que tenía cura,
Sin mencionar el que a este no le costaba nada ayudar a Rudia para curar a su padre, a lo que Anton tras oír estas palabras daría gracias al prota, mientras se decía a sí mismo el que proteger a los débiles era el deber de un líder, por lo que ahora más que nunca estaba seguro de haber tomado el camino de la verdadera luz, mostrándose como en prota ante esto tan solo tenía en su mente el cáliz de fuego. Para una vez y haber pasado 3 días verse a Persa mencionar el que el prota parecía haber encontrado un juguete divertido, procediendo así en abrir la puerta de este mientras se refería a él como el peor bastardo pidiéndole dejarle ver lo que había encontrado, para a los pocos segundos verse en esta una expresión desconcertada, a su vez que le preguntaba al prota por quién era puesto que estaba segura de que en su familia no había ningún varón lindo, teniendo así el prota que volver a confirmar su identidad a esta como su hermano menor. Terminando así está por dejarle en claro al prota que este era muy interesante además de parecer estar escondiendo bastantes cosas, teniendo este que negar esto al instante mientras se decía él solo oculta ser el creador de ese mundo, para acto seguido verse a esta acercarse al prota mientras le preguntaba la razón del por qué se había vuelto tan lindo, mencionando este para sí mismo el que el temor que ésta infundía en él no le dejaba moverse, notando esta misma el que el prota había activado en aquel instante su habilidad de combate mágico, dejándole en claro a este el que tanto su cara como poder no estaban mal por lo que si seguía así ésta le daría bastante amor en un futuro. A lo que Larsen ante estas palabras optaría por rechazar su propuesta, enfatizando el no necesitar ser mimado por esta lo cual en palabras de Persa lo hacían aún más lindo, dejándole en claro que lo sería aún más si su cabeza estuviera en una gran lanza, teniendo el prota que pedirle a esta el no bromear más de esta forma. Dejando Persa esto un poco de lado al pedirle al prota mostrarle el juguete que había encontrado, preguntándose así el prota si es que caso esta había notado el enorme potencial de fuego en Rudia, optando mejor en protegerla de esta al mencionar que ésta le pertenecía a él, por lo que no estaba obligado a mostrar lo suyo a sus demás hermanos, siendo estas palabras algo que no sería del agrado de Persa, reprochándole así esta al prota el que se resistiera ante ella al tan solo ser un pobre bastardo, mostrando cómo éste estaba teniendo clara complicaciones para resistirse, procediendo así en oír cómo ésta mencionaba el darle otra oportunidad, procediendo en pedirle a este un duelo en el que ésta usaría su combate mágico con tan solo un dedo, preguntando el prota a este del cómo había aprendido el combate mágico, dándole así esta a saber el que lo había aprendido tras leerlo durante 5 minutos, por lo que el prota sin dejarse intimidar aceptaría el duelo al instante, procediendo así su hermana en convocar una serpiente de fuego, por lo que el prota al ya saber que aquello era una ilusión la terminaría por deshacer, sorprendiendo a Persa quien le aclaraba el que si éste ganaba quitaría sus ojos de su juguete, mientras que si éste perdía y el sujeto no era de su interés terminaría por destrozarlo frente suyo. Recordando a su vez las anteriores palabras del prota en las que había mencionado vencerla, pensando así para sí misma el que ni siquiera el 6 o 5 hermano la entretenían tanto como el prota, viéndose a continuación como Larsen se abalanzaba contra esta quien le reprochaba el ser muy lento, teniendo el prota que detener con sus brazos el anterior ataque de Persa, teniendo que retroceder unos metros sorprendiendo a la ya nombrada puesto que había notado como el prota también había aprendido el método defensivo, mientras que por otra parte el prota tan solo pensaba en la desventaja que tendría si aquello se prolongaba, sabiendo que ésta era tanto superior en habilidad y fuerza en comparación suya, terminando por sufrir una contusión de maná debido al anterior golpe, por lo cual si quería vencerla tendría que hacerlo en ese preciso momento, fichando así entre sus ojos la pierna derecha de esta para de un fuerte empujón lograr romper su punto de equilibrio, sorprendiendo así a Persa quien se vería en el suelo a los pocos segundos, mientras que el prota recargaba otra de sus habilidades de combate mágico, terminando por dirigir el impacto de en su objetivo. Notando con sorpresa cómo sería salpicado de sangre, dándole a saber a su hermana el que ésta parecía haber perdido al usar magia defensiva, reconociendo así su derrota tras notar que el plan del prota era derribarla de una forma tan indecente como esa, teniendo así el prota que justificarse con que el combate mágico era por naturaleza así, mencionando con que aquello era lo que odiaba de aquel tipo de combate, notando así en silencio el como el prota aún seguía sujetando su brazo herido, procediendo con su mano en hacer levitar a Larsen con suma facilidad, para pocos momentos después lanzarlo a una fuerte velocidad contra un muro de la habitación, escupiendo así el prota sangre mientras oía cómo le cedía la victoria de aquella batalla, por lo cual cumpliría su promesa y pondría sus ojos ahora en él ya que le era mucho más interesante,
pensando así en aquel instante del cómo hace unos momentos había logrado resistir un ataque destructivo con su cuerpo, aunque después de todo seguía sin ser suficiente para tenerlo en cuenta, como un aliado, por lo cual optaría por despedirse y marcharse frente a A lo que está una vez y fuera de la habitación del prota se preguntaría por cómo Larsen había logrado absorber su mana, mencionando el hecho de haber sentido en una sensación diferente a la de los demás magos especializados en absorción, agregando el haberle dando un poco de su maná curativo, lo cual sería reconocido por su sombra, quien le decía el ver en su expresión el que le había vuelto a hacer un nuevo regalo, dándole así la razón mientras le dejaba en claro que si no sabía controlarlo entonces lo acabaría. Para una vez y haber vuelto con el prota verse a decirse el haber obtenido una nueva habilidad nuevamente gracias a Persa, siendo así como gracias a lograría curar su mano y todo su cuerpo. A su vez que frente a aparecía una ventana en la que se le informaba estar a punto de sufrir una nueva constitución corporal, siendo así como en aquel instante sentiría un profundo dolor en su cuerpo el cual lo derribaría, tratando así el prota el mantenerse aún consciente, mostrándose como a los pocos segundos un extraño líquido negro saldría tanto de su boca como de sus orejas y boca, procediendo en activarse la habilidad de autorregeneración de Larsen, lo cual hacía que fuera aún más doloroso. Siendo así como en aquel instante llegarían tanto Eira como Rudia, quienes tras entrar a la habitación se preguntaría si acaso era veneno, descartando Eira esto último ya que la toxicidad no era tan alta como para hacerlo, mostrándose como tras volver con el prota se preguntaba del por qué su mana estaba desapareciendo, siendo el sistema el que intervendría al mencionar que el maná de era innecesario para el cambio de constitución corporal. Notando así el prota como en aquel instante Rudia mencionaba el que a pesar de no saber lo que pasaba trataría de ayudarlo, siendo esto último algo que lograría completar la nueva constitución física del prota, quien procedería en dar las gracias a Rudia, mientras que la ya nombrada junto a Eira veían como entre las llamas una silueta se hacía presente, apareciendo así ante el prota el sistema informando el que había logrado obtener la constitución celestial, para una vez y haberse disipado las llamas verse a de pie sin ninguna herida aparentemente, mientras se decía a sí mismo que ahora portaba el mejor atributo que tenía el héroe, el cual si era combinado con una habilidad de podría llegar a un nivel completamente diferente, saliendo de esta forma de sus pensamientos al pedirle a Eira que le trajera algo de ropa, mientras se decía a sí mismo el tener que ocultar aquel hecho de los ojos de su familia, cambiando a su vez de escena en la que Rudia recibiría una carta de su padre, en la que le daba a conocer el estar mejorando al igual que los demás aldeanos gracias a la misteriosa medicina, siendo estas palabras algo que provocaría lágrimas de felicidad en Rudia, quien le decía al prota el que le devolvería aquel favor sin importar qué. Y puesto que se había convertido en su mayor benefactor había decidido en hacer el pacto de fuego con él, siendo esto algo que le haría recordar cómo, en la historia original había hecho tal pacto con el héroe, siendo tal pacto algo de suma importancia para el clan del que provenía Rudia, ya que en él dedicarían por completo su vida a la persona con la que realizarán el pacto, por lo que si aceptaba tal acontecimiento cambiaría en gran medida la historia original, volviendo en sí al mencionar el que no debía preocuparse por el héroe ya que era su vida la que estaba en juego, saliendo de esta forma de sus pensamientos y aceptando que ésta fuera su pactadora, dando así una leve sonrisa Rudia a su vez que procedía en realizar el pacto con Larsen, notándose en el ya nombrado una clara expresión de sorpresa, para acto seguido verse como el sistema le informaba datos acerca del pacto, en el que se le mencionaba a tener que hacerse cargo de la furia berserker, recordando así el prota como había puesto en su historia que podía enloquecer de vez en cuando, aunque esto no era lo que realmente le preocupaba puesto que leería que si no lograba controlar la furia berserker de entonces el efecto secundario sería la muerte para Rudia, teniendo así que detener en aquel instante a Rudia al dejarle en claro el ya no querer, refutando con el que su padre le había mencionado que aquello era algo muy bueno. Exigiendo el prota la razón de estas palabras algo para lo cual no tendría explicación lógica, obligando a que el prota le aclarase que si hacía el pacto tendría que sacrificar su vida entera, no estando inconforme Rudia con esto ya que le parecía algo genial, a lo que el prota al no tener opciones le haría saber, el que si enloquecía entonces tal vez no podría detenerla. Siendo interrumpido por Rudia quien le aclaraba el que estaba bien morir por las personas con las que hacían el pacto, terminando por llamar a último como un matrimonio,
señalándole a su vez el que se estaba preocupando por cosas innecesarias ya que ésta no iba a morir, siendo así como el prota tras tomarla de la mano le mencionaría el ser muy joven para ser una contratista, respondiendo esta nuevamente en contra con que la edad no era problema al momento de hacer el pacto, a lo cual el prota replicaría el que aquello aplicaba son en las personas de su clan. Sin mencionar el que por el momento no podía tener sobre sus hombros una responsabilidad tan grande, siendo así como Rudia aceptaría estas palabras mencionando el esperar el momento adecuado, agregando el que el prota era una buena persona puesto que su padre antes le había dicho las cualidades dignas de un contratista, agregando esta con que después de realizar el pacto sería una excelente herramienta, por lo que si el prota había rechazado tal oferta era por según palabras de su padre era una gran persona. Recalcándole su padre el que cuando encontrase una persona así nunca tendría que dejarla ir, asustando esto un poco al prota, para a los pocos minutos verse a Rudia un poco más calmada comer chocolate, recalcando el que Larsen además de ayudar a su padre aún le daba cosas muy ricas, por lo que ésta correspondería de igual forma al darle algo muy bueno, pensando para sí mismo el prota después de esto con que seguramente era el cáliz de fuego, estando éste en el territorio de los Ferikin y más precisamente en una tumba, siendo esto último apoyado por esta quien mencionaba el que su padre había mencionado algo muy bueno en su barrio, esperando así con ansiedad el prota el que dijese que era el cáliz, terminando por oír como éste mencionaba el no saber su nombre, llevándose así el prota su mano a su frente mientras se decía el haber hecho a Rudia un poco simple, por lo cual tendría que aprender del cáliz de fuego por su cuenta junto a su ojo divino, el cual le daría a saber el que éste podría otorgarle una invulnerabilidad a varios efectos dañinos, procediendo así en llamar a Rudia para que lo acompañase a su vez que le pedía a Eira el llamar a la Orden del Tigre, esto último ya que cada integrante de la familia debía salir con guardaespaldas propios de la familia, por lo que éste debía de tener claro cuidado para que no supieran de sus próximos planes, descartando esto ya que sería vigilado día y noche por un mago de séptimo círculo por lo que no tenía caso. Sin mencionar el que muy seguramente estos ya hacían parte de alguno de los bandos de sus hermanos mayores, por lo cual no tenía demasiado opciones siendo la única el ir con un mago protector llamado Haple, mostrándose como el ya nombrado se notaba estar en muy malos términos con el prota al llamar a este un bastardo, dejándose ver como el prota en el pasado había humillado a este tratándolo como si de un perro se tratase, siendo estos recuerdos algo que avergonzaría al prota en el presente. A su vez que era interrumpido por Eira quien le pedía el dejar una razón, teniendo así el prota que decirle a esta el que iría a jugar a un lugar en el que había chocolates, mostrándose así como poco después se le concedería al prota de salir, para poco después verse como el mago protector llamado Haple llegaba al lugar, siendo inmediatamente recibido por el protagonista. Siendo Larsen de inmediatamente visualizado por este quien al no reconocerlo le pediría identificarse, para a los pocos minutos verse como este mencionaba el que el prota había cambiado bastante, procediendo este en pedir permiso para preguntar del por qué eligió a alguien como él enfatizando el que tan solo era un perro para él, siendo esto algo que el prota no negaría ya que necesitaba de alguien igual de leal a él, enojando de esta forma a aquel mago quien escuchaba como este mencionaba a él, que confiaba en él. Sorprendido esto último a este, teniendo así el prota que mencionar el que confiaba en su trabajo como protector de la familia, diciéndose para sí mismo que el tipo frente suyo era realmente ambicioso y leal a quien cumpliera sus delirios, terminando por salir de sus pensamientos y dejarle en claro el que alguien como él era perfecto para protegerlo, causando estas palabras una sonrisa burlona en este, desapareciendo tal actitud al cabo de unos segundos tras oír como el prota sabía de su servidumbre al cuarto y ahora a la segunda hermana, negándose este al instante a su vez que el prota notaba haber dado en el clavo, procediendo en mencionar que aquello era normal puesto que se necesitaban razones para proteger a sus maestros, por lo que éste también le daría aún más razones para que lo protegiera de ahora en adelante a él, teniendo así este que aceptar estas palabras del prota mientras se preguntaba en dónde había quedado el peor bastardo, diciendo para sí mismo el que el prota no solo había derrotado al sexto sino que además había creado su primer círculo por su cuenta, por lo que aprovecharía aquella oportunidad para vigilar sus movimientos. Viéndose así como al cabo de unos minutos estos había emprendido su viaje, notando el prota tras llegar con sorpresa lo que era la ciudad natal de Rudia, reconociendo a estos como una posible facción poderosa en el pasado de no haber sido por el dios Fénix que los había condenado en aquel entonces, por lo que ahora aquel lugar tan solo se veía como un pueblo remoto, mostrándose como tras estas palabras Rudia había gritado el nombre de su padre a todo pulmón, siendo el primero en llegar al lugar.
Anton, a quien Rudia le preguntaba la ubicación de su padre, mencionando que éste estaba en su casa y acto seguido verse a ésta dirigirse de inmediato allí, mientras se notaba como Haple aún estaba alerta por las anteriores palabras del prota, puesto que éste en tan solo unos segundos había logrado leerlo sin tan siquiera una pista suya, siendo así como tras volver con Rudia se le vería abrazar a su padre, quien sin perder el tiempo procedería en agradecer al prota por su ayuda, mientras que su hija le informaba el que había traído a Larsen para darle un regalo por su amabilidad, siendo esto algo que Haple tomaría en duda ya que el peor bastardo según él no era la persona que estaban describiendo, viendo a su vez cómo los demás aldeanos veían a este con respeto por lo que se preguntaría qué había hecho este para merecerlo, procediendo este en notar cómo Rudia se llevaba al prota del lugar para entregarle su regalo, para a los pocos segundos verse a estos tres frente a una tumba, en la que tras Rudia recitar unas pocas palabras a esta lograría que las piedras en ella cayesen poco a poco, dejándose así a vista de los presentes como de entre los escombros una brillante copa emergía, sorprendiendo esto a Haple pues que podía observar el gran maná que poseía aquel artefacto. Viéndose esta misma expresión en el rostro de Larsen, la cual se intensificaría aún al leer en un apartado del sistema como tal elixir podía ser únicamente bebido por un contratista de fuego, por lo que tras saber esto se estaría replanteando el aceptar el pacto con Rudia, teniendo muy poco tiempo para tomar una decisión ya que aquel líquido podría simplemente desaparecer, siendo así como éste se preguntaría si acaso sería capaz de controlar a Rudia en el futuro, puesto que inclusive a héroe de su historia aún le era difícil lidiar con esta. Por lo que éste sin más tiempo que pensar optaría por pedir a Rudia el realizar el pacto en aquel momento con él, siendo esto último algo que alegraría a la ya nombrada quien aceptaría al instante, mostrándose como tras aquello el prota por fin podría tener a su disposición el cáliz de fuego, notando en su lugar Haple el como la luz desgastada de la copa cobraba aún más fuerza. Para una vez y haber dicho esto mencionar el que Larsen era un mentiroso al decir que saldría a jugar y comer chocolates, sin mencionar el que la amiga de este ahora mismo estaba mostrando un poder que era capaz de rivalizar con la tercer joven maestra, por lo que tras ver todo aquello ahora estaba seguro de que la información del prota había sido alterada, mostrándose así como tras Rudia completar el pacto de fuego con Larsen en el ya nombrado aparecería una notificación de esto último, a su vez que éste en aquel instante había sentido como su cuerpo se había prendido en fuego, por lo que esté dejando esto un poco de lado optaría por tomar en sus manos el cáliz y proceder en beberlo, procediendo así el sistema en informar a este el que entraría en un estado de concentración para lidiar con la fuerte energía del cáliz. A su vez que éste pedía a su guardia el contar con su apoyo, sabiendo éste al instante el que era realmente peligroso cultivar en medio de la nada, por lo que éste se pusiera en sus manos demostraba una gran confianza en él, mencionando el no saber lo que estaba planeando el prota en aquel instante, a su vez que llegaban a este recuerdo del prota en el que mencionaba confiar en su trabajo como guardián, por lo que sin importar que él pagaría tal muestra de confianza con la suya misma, donde, tras volver con el prota se vería a este lidiar con tal poder con su método de cultivo de maná, para a las pocas horas verse como éste había logrado analizar la mitad de tal energía, siendo interrumpido por Haple mientras que el prota observaba a su alrededor el cómo ya había llegado la noche, dejando esto un poco de lado y terminando en agradecer a su guardián, quien solo replicaría haber cumplido con su trabajo además de felicitar al prota por su poder, agregando este el que debido a su fuerte y repentina muestra de poder, había llamado la atención de los habitantes de aquel territorio, mencionando a su vez el que estos parecían el estar yendo en aquel instante a su ubicación, procediendo así el prota en preguntar con un tono nervioso si los podía reconocer, dándole a saber que parecían ser espadachines y por la velocidad que mantenían muy pronto llegarían allí, siendo esto algo que le haría pensar al prota el que tanto magos como espadachines eran rivales por naturaleza, por lo que éste no se podía permitir huir de allí ya que si aquello llegaba a oídos de su padre lo más posible es que lo matase de inmediato, para una vez y haber dicho esto verse a aquellos tipos, llegar frente al prota y Haple. Activando de inmediato el prota su ojo divino y viendo con sorpresa como en aquel instante había causado otra variable, puesto que en aquel momento estaba frente al genio entre genios conocido en el futuro como el héroe, preguntándose a su vez del por qué éste estaba allí frente a él, siendo éste también notado por Haple quien se decía a sí mismo el que éste parecía tener la edad del prota, por lo que ahora estaba seguro de que se trataba de Cassian del clan Seth, mostrándose como en aquel momento el prota también mencionaba el haber sido reconocido por este como miembro del clan Maitón,
para acto seguido verse como Cassian tras acercarse a Larsen se inclinaría, mientras mencionaba el haber venido tras sentir una enorme ola de maná allí, pensando para sí mismo el que después de todo Haple le había dicho la verdad sobre su onda de poder, saliendo a su vez de sus pensamientos tras oír como Cassian decía el haber venido allí por curiosidad, refutando el prota con que ahora parecía saber quién era él, dando como respuesta el que parecía ser el sexto hijo del clan Maitón, siendo lo único diferente en el no poder notar el maná de agua dentro de su cuerpo, por lo cual había concluido que el prota debía ser el quinto joven maestro, pensando por unos segundos el prota en seguirle la corriente a con aquello, optando mejor por negar esto último y siendo así como Cassian concluiría el que se trataba del séptimo joven maestro, siendo esto algo que inclusive sorprendería a los guardias de Cassian, procediendo en verse como estos dos habían comenzado a entablar una conversación amigable, recordando para sí mismo Larsen con que a pesar de ser alguien sobresaliente en todo, aún tenían un defecto en aquella edad lo cual era el no poder relacionarse con nadie de su edad, terminando por salir de sus pensamientos al ver cómo Rusia tras aferrarse a él preguntaba si acaso Cassian era un nuevo amigo, procediendo en presentarse de forma amigable mientras destacaba el que parecía bastante guapo, poniendo de esta forma un poco nervioso a Cassian quien lograría presentarse a dejando esto un poco de lado al preguntar al prota una explicación por la anterior ola de maná, para a los pocos minutos verse como había explicado el haber obtenido una oportunidad única, preguntando así Cassian del qué tipo de propiedades le habían otorgado tal oportunidad, siendo así como el prota le explicaría el ahora ser inmune a la mayoría de estímulos dañinos, mostrándose como ante todo esto Haple se encontraba preocupado por la situación actual, puesto que si una pelea se desencadenara ellos tendrían la ventaja al estar en su territorio, dejando esto un poco al parte, mientras se veía a Cassian preguntarse del cómo Rudia estaba tan tranquila frente suyo, mostrándose como el prota optaría por dejar una buena imagen a Cassian para antes de marcharse, procediendo de esta forma ambos en estrechar sus manos dándole a saber Larsen el querer formalizar su amistad con una competencia de artes marciales, recalcando Cassian el que si bien esto no era necesario él no rechazaría su oferta de tener un duelo, siendo esto algo que alegraría al prota quien se decía el poder comprobar su diferencia de fuerza en aquel entonces con el héroe, siendo esto visto con preocupación por Haple quien no esperaba tal giro de los acontecimientos, puesto que si algo saliera mal ninguno de los dos bandos podría salir con seguridad y menos ellos, no teniendo de otra más que esperar cómo se desenvolvía la situación provocada por Larsen. A lo que tras volver con el ya nombrado mencionaría el haber entrenado el combate mágico, replicando ante esto Cassian con que aquel estilo de combate era sumamente raro, procediendo en preguntar del por qué le retaba a un duelo como ese ya que normalmente no era del agrado de los magos, respondiendo él, prota con que era su única especialidad a su vez que él cuestionaba a Cassian el no tener ningún amigo. Dejando esto tanto en choque a los guardias de Cassian como a su propio guardián, mientras se veía al prota decir el que aquel también era su caso, justificando con que aquello se debía a sus orígenes lo cual se intensificaba en su clan quien lo tenía prohibido, siendo su única opción para entablar una amistad el que ambos tuvieran un buen nivel de fuerza, por lo que ante palabras suyas aquello no era ningún tipo de amistad, siendo esta la razón por la que lo había retado a un duelo con tal de que conocerle mejor, poniéndose de esta forma el prota en guardia mientras se decía el tener que alcanzar el nivel del héroe. Procediendo de tal forma Cassian de desenvainar su espada, a su vez que mencionaba el que le cedería los 3 primeros golpes por la diferencia de armamento, donde el prota tras ver su postura perfecta sabría que sería el ganador, procediendo en recalcarle a Cassian el hecho de haberlo retado con la intención de tener amistad con el de igualdad, procediendo así en disculparse ante el prota por haberlo subestimado, recibiendo como respuesta de Larsen el que lucharía con todo al igual que él, para una vez y dicho aquello verse como a los pocos segundos el combate ya había dado inicio, teniendo el prota que activar su habilidad de ralentizar ante los ágiles y veloces movimientos de la espada de Cassian, teniendo a su vez que retroceder para recuperar su equilibrio, abalanzándose nuevamente mientras se decía el poder ganar a su vez que era interrumpido por la espada de su rival, pensando para sí mismo el que Cassian no le permitía acercarse lo suficientemente, estando ahora en clara desventaja con puesto que él no podía atacar a larga distancia a diferencia de Cassian, por lo que sin rendirse mencionaría el hecho de tener a su favor su ojo divino, con el cual podía leer la trayectoria de los movimientos de su espada logrando evitarlos a tiempo, por lo que ya sabiendo cuál serían sus movimientos se lanzarían nuevamente al ataque,
viéndose en prota sorprendido al ver cómo éste rápidamente cambiaba de movimiento, no teniendo éste de otra más que recibirlo de lleno con su cuerpo, mostrándose como tras el impacto el prota ahora estaría de rodillas tras recibir una conmoción de maná, y terminando de esta forma Cassian por poner frente suyo su espada dando a este como claro ganador. Mostrándose como Haple recalcaba el preferir aquel resultado a que se desatase un conflicto, donde al volver con el prota se vería a Cassian expresar su preocupación por el prota, quien mencionaba el haber fallado al bloquear aquel ataque, dándole a saber Cassian el que tal defensa le había sorprendido bastante puesto que había visto chispas en él, siendo así como el prota se preguntaría si acaso Rudia había tratado de protegerlo antes, saliendo de sus pensamientos al oír como Cassian mencionaba el que su espada era un artefacto. Viéndose al prota asustado al oír que tal espada podía cortar el acero como mantequilla, a lo que el prota agregaría el que aún así la diferencia de sus habilidades era bastante grande, siendo en aquel momento el prota ayudado por Cassian quien le decía el que a pesar de ser más débil que él, aún así le estaba dando una buena pelea conforme pasaba el tiempo, terminando así por sonreír y mencionar el que le alegraba haber conocido a alguien como él, mostrándose así como a los pocos segundos de decir esto se marcharía despidiéndose de Larsen. Mientras aparecía frente al prota el haber provocado nuevamente una variable de un tamaño mayor en el futuro, procediendo en aquel instante Haple en pedir el permiso para hacer una pregunta, siendo esta del cómo el prota había logrado obtener el atributo de chispa, sorprendiendo al prota ya que parecía que las palabras de Cassian no eran una broma, terminando por notar como algo en el maná de su corazón estaba comenzando a crecer poco a poco, siendo una extraña sensación de impregnarse de fuego, optando así el prota por reevaluar lo sucedido con su ojo divino, obteniendo de como información el que había logrado fusionar dos atributos con éxito, aunque para mala suerte de él aún le era imposible usar el maná elemental en sí mismo, puesto que los únicos capaces de aquello eran los monstruos de su familia como persa. Terminando de esta forma por dejarle en claro Haple el que aún no sabía la razón exacta, malinterpretando el ya nombrado estas palabras al creer que el prota le pedía no hacer más preguntas, dejando esto de lado al pensar todo lo ocurrido en aquel día muy seguramente había sido planeado por él, por lo que había deducido que para Larsen haber seguido con su fachada de bastardo, debía de haber alguien muy poderoso dentro de la familia detrás de él, siendo así como mejor optaría por ser cuidadoso y guiar al prota a su casa, a lo que de forma imprevista se vería a Rudia claramente enojada pedirle al prota que se retractase, confundiendo esto al prota quien tan solo vería como Rudia lo amenazaba con quemarlo todo allí, logrando de esta forma Larsen el recordar haber dicho no tener ningún amigo, saliendo de sus pensamientos al oír como Rudia decía el haber hecho el pacto con porque se consideraba su amiga. A lo que el prota con algo de nervios aseguraría el pensar en esta de igual forma, procediendo de tal forma en retractarse y pedir perdón de inmediato a Rudia, donde la ya nombrada por fin lograría calmarse al saber que la consideraba su amiga, tomando a del brazo a su vez que lo perdonaba y le pedía a él no volver a olvidarlo, mostrándose de esta forma como al siguiente día los magos guardianes estarían maldiciendo al prota por llevar una vida tan fácil como la de salir a comer chocolates. Mencionando así uno de estos con que quizás podrían matarlo y que pareciera accidental, mostrándose como ante esto Haple pensaba el que era sumamente extraño que el patriarca tuviera a en el exilio, recordando a su vez las anteriores palabras dichas por el prota, pensando para sí mismo el que ahora parecía no estar simplemente fanfarroneando. Llegamos de esta forma a la noche en la que se ve en la mansión del prota un gran buffet, estando en aquella mesa tanto Larsen como su madre y Eira. A su vez que el prota optaba por preguntar a su madre sobre su padre, diciéndose para sí mismo el que a pesar de ser su hijo no podía recordar nada más que el miedo que sentía por él, dándole a saber su madre el que era un hombre solitario, apareciendo de esta forma el sistema frente al prota dándole a conocer el que su padre durante toda su vida únicamente había amado a su madre, saliendo Larsen de sus pensamientos al oír cómo su padre cuestionaba el que creyeran que era un hombre solitario, mostrándose a continuación como salía de forma impotente de un enorme portal, sorprendiendo tal aparición de al prota a su vez que mencionaba a su madre el que aquellas palabras eran realmente duras, procediendo en ver de forma hostil al prota quien no podía moverse del miedo que le infundía terminando así por oír como su padre le pedía una explicación por los acontecimientos previos con su hermano. Siendo esto algo que tomaría desprovisto al prota quien procedería en explicar tan suceso a pedio de su padre, dándole a saber el que el honor de magos de su hermano había tocado el suelo en aquel momento,
por lo cual éste había actuado de la forma que lo haría un mago, siendo esto intuido por su padre como el que el prota no sentía remordimiento por aquello, terminando por oír como Larsen decía el tan solo querer acabar con aquella estupidez rápidamente, por lo cual éste lo había derrotado con simples movimientos de su combate mágico, agregando el hecho de que la guerra de sucesión no tenía que ser un acontecimiento de guerra entre ellos, puesto que el objetivo principal de la familia debería ser el de someter a los demás clanes. Siendo estas palabras algo que haría sonreír a su padre, quien oiría como Larsen recalcaba el que su hermano debería de estar agradecido al haberle mostrado sus debilidades, siendo esto algo que le haría pensar al patriarca el que el séptimo sin lugar a dudas era mejor que su sexto hijo, siendo cada una de aquellas palabras algo que lo habían dejado aún más en claro, a su vez que el prota veía en su padre la información de que éste aún amaba a su madre, siendo esta la única razón por la que éste había logrado sobrevivir hasta sus 17 años, siendo esto algo que para el prota no era demasiado alocado, puesto que tras la muerte de su madre tras la enfermedad del punto azul, esto había provocado también la suya al patriarca no tener razón por la cual tenerlo con vida, recordando a su vez cómo su padre había abandonado a su madre puesto que él no la podía proteger, siendo esto algo que se reforzó tras su nacimiento como el peor bastardo, siendo cada una de estas la razón por la cual el patriarca había abandonado a Soso con el fin de que ésta no estuviera en peligro como que tampoco significara una debilidad suya, siendo esto algo de lo que estaban enteradas las demás esposas, por lo que si el prota quería cambiar esto debía de estar a la altura de su nombre, por lo cual en aquel momento se juraría ser lo suficientemente fuerte para cambiar todo el panorama y proteger a su madre. A lo que en eso el patriarca mencionaría el que el combate mágico era una habilidad realmente débil, siendo así como el prota le aclararía a este el no aspirar a ser el líder de esta, siendo su único motivo el apoyar al próximo líder de la familia, puesto que si bien su magia tenía sus límites aún no se sabían los suyos como persona, por lo que éste crecería hasta el punto de proteger a su madre de cualquier cosa, siendo esto algo que sorprendería a ambos por igual. Transcurriendo de esta forma el tiempo en el que el prota recibiría una invitación del patriarca, siendo la intención de éste el completar la tradición de su 10º cumpleaños, dándosenos así una breve explicación de esta en la que tras la familia reunirse, se le daría al cumpleañero un pergamino con un fortalecimiento corporal, siendo este último el encargado de hacer que el mago destacase en su afinidad elemental. Volviendo de esta forma al presente en la que se ve a Larsen preparado para la ocasión, procediendo en entrar al salón principal de la familia junto a Eira, observando así todo a su alrededor mientras se decía el que tenían un gusto algo extravagante, siendo interrumpido por Eira quien le decía cuál sería su puesto en el banquete, agregando el que su madre al no ser invitada no se encontraría aquel día, terminando por llegar a el lugar el sexto hermano quien reconocería al prota. A lo cual Larsen lo saludaría preguntando a por su salud, sabiendo el que aquello claramente era con sarcasmo al fingir ser bueno delante de los demás, saliendo de sus pensamientos al oír como el prota lo desafiaba a un duelo si es que aún estaba informe con su derrota, optando mejor por pasar de esto mientras le advertía el que pronto lo aplastaría, replicando el prota a esto último con algo de burla al creer que no sería capaz, terminando a su vez por ser interrumpidos por la tercera hermana quien señalaría el que se había vuelto más guapo, mencionando a su vez el que parecía disfrutar bastante de su juguete, agregando el haber querido acabar con al saber que era alguien prometedora en el uso del fuego, dando a conocer para el sexto hijo el que había perdido su apuesta ante el prota, a lo que ante tal conmoción terminaría por llegar al lugar alguien que el prota había esperado ver allí, reconociendo a como la última archimaga Adolia Medn y por ende su segunda hermana, alguien con una expresión amable pero que, por su familia podría realizar cualquier atrocidad, siendo sus elementos tanto la luz como la oscuridad, sin mencionar el hecho de que había sido decapitada por el héroe, siendo esto de forma irónica el único amor de a lo que tras volver al presente se vería a notar los claros cambios del prota, lo cual sería tomado a halago por mientras que se decía a sí mismo el estar seguro de tener que trabajar el doble de duro si quería llegar a la altura de Persa y Evelia, transcurriendo así unos pocos minutos en los que llegarían los demás hijos y esposas del patriarca, siendo el ya nombrado el último en llegar, a lo que anunciaría ante todos el ser el 10º cumpleaños del séptimo hijo, terminando así todos por felicitar a mientras que por otra parte Evelia daba el informe de haber completado la última misión asignada por el patriarca, reconociendo tal comportamiento el prota como una reunión en la que los hermanos se imponían unos a otros,
siendo el siguiente el cuarto hermano en mencionar sus logros los últimos días tras subyugar a una secta de nigromances, a lo que ante esto Persa no se quedaría de brazos cruzados al completar una de las misiones más difíciles. Sorprendido esto al prota ya que ésta había robado un precioso objetivo de un templo antiguo, teniendo que masacrar a los guardias del lugar para lograr sus cometidos, recalcando así el patriarca el ya estar preparados para las represalias que éstos tomasen contra ellos, sabiendo que lo máximo que éstos podría hacer contra ellos eran exigir disculpas por lo cual le pediría el ignorarlo, a lo que estos sería interrumpidos por el peor más fuerte del patriarca, poniendo frente a Larsen unos pergaminos de distintos colores sabiendo el que tendría que tomar una decisión. A lo que sin perder tiempo utilizaría su ojo divino, logrando ver cómo el maná de cada uno de estos formaba un pergamino único, terminando así Larsen por sostenerlo provocando la expresión sorprendida de todos sus hermanos, al ver que sostenía entre sus manos el pergamino de atributo trascendental, procediendo el prota en confirmar ante todos su elección, provocando de esta forma un silencio inquietante el cual sería roto por su padre, quien le preguntaría a la segunda hija si acaso había aconsejado al prota, negándose al instante al igual que Persa y el cuarto hermano, recalcando de esta forma el patriarca si acaso el prota era capaz de analizar un pergamino a tan temprana edad, dando a saber Evelia el que parecía tener un mejor ojo que el suyo a esa edad, mientras que por otra parte esto le era aún más interesante a ojos de Persa. Terminando el patriarca por tomar la palabra y sacar a todos de su asombro a su vez que llamaba al protagonista con su atributo trascendental, mostrándose de esta forma como el prota recordaba cada elemento de los anteriores pergaminos, siendo los atributos de oscuridad y luz los más destacados con una única excepción, la cual era combinar aquellos 7 elementos para obtener el pergamino trascendental y volverse un mago elemental, por lo que sin más el prota recibiría un pequeño cumplido de su padre sin mucha importancia. Sorprendido al 6 hermano ya que vería como el prota parecía no temer al patriarca, a lo que él ya nombrado le daría a saber al prota el que Evelia se encargaría de su atributo trascendental, puesto que si él se encargaba tendría un 99% de probabilidad de morir, siendo esto diferente con Evelia ya que reduciría esa probabilidad a la mitad, asustando bastante al prota ya que la probabilidad de morir aún no desaparecía del todo, por lo que negándose a retirar su deseo de proteger a su madre optaría por pedir depositar su confianza en Evelia, dándole a saber el que su padre había sido bastante optimista con las probabilidades, ya que en realidad eran mucho más bajas ya que aquel atributo trascendental era completamente destructivo, preguntando así el prota si acaso debería cambiar de pergamino, obteniendo como respuesta el que no se interpondría en su camino como mago ya que quería que fuera fuerte. Siendo esto algo que sorprendería al prota quien reconfirmaría su elección, para acto seguido verse a despojarse de sus prendas mostrándose así un físico muy trabajado, el cual al ser visto por Persa le daría a pensar el que tal tipo de cuerpo no era propio de un mago, por lo que estaba segura que aquel cuerpo musculoso no era lo único que ocultaba, terminando así por salir de sus pensamientos al halagar tanto el rostro de Larsen como su cuerpo lo cual lo pondría nervioso. A lo que tras haber pasado unos minutos se vería a Evelia agradecer a su padre por la oportunidad que le estaba dando, siendo interrumpida por el prota quien le pedía detenerse un segundo puesto que tenía algo que decir a su padre, siendo esto algo que desconcertaría a sus demás hermanos, procediendo de tal forma el prota en pedirle a su padre el concederle un favor si sobrevivía, siendo esto algo insultante para los demás hermanos por lo que el prota no se quedaría allí, al mencionar el que haría una petición al ver que la operación a manos del patriarca había sido rota, mostrándose como ante esto el sexto hermano esperaba que su padre lo matase en aquel instante, ocurriendo todo lo contrario al oírse, como el patriarca preguntaba por tal favor, dando a conocer Larsen el querer que su padre permitirá a su madre en aquella mesa. Negando al instante tal petición una de las madres puesto que los orígenes de la madre del prota eran inferiores a ellas, a lo cual el prota justificaría que al ser el hijo del patriarca tenía la mitad de su sangre, por lo que ésta al llamar inferior a su madre también lo estaba haciendo con él al igual que su padre, mostrándose así como el ya nombrado pediría el porqué de aquella petición, obteniendo como respuesta el que su madre quería volver a ver a lo cual lo dejaría en shock. Sabiendo ante aquello el prota que había provocado una enemistad con las demás madres. Saliendo de sus pensamientos al oír cómo su padre aceptaba tal petición ante todos allí, no teniendo de otra el prota más que mantenerse con vida para cumplir sus expectativas, dándole Evelia a saber el que comenzarían la operación en aquel momento, siendo así como tras hacer el ritual lograría impregnar el grabado del pergamino en él,
mientras que el prota se decía el sentir como todo su cuerpo se quemaba en aquel instante, para acto seguido verse en su subconsciente en el que una voz mencionaba ayudarle, enfatizando el prota para sí mismo el sentir como si tuviera su cuerpo anestesiado, saliendo de sus pensamientos al observar como una llama frente suyo le saludaba, preguntándose a su vez el prota sorprendiendo del que era aquella energía frente suyo, dando con la verdadera identidad a los pocos segundos al notar cómo se trataba del sagrado cáliz de fuego, preguntándose ahora del cómo había llegado allí ya que lo último que recordaba era estar en plena cirugía, terminando por ser interrumpido por la copa frente suyo quien le daba a saber el que en realidad era el sagrado cáliz de la trascendencia, explicando así del cómo en el pasado el líder del clan de fuego había vertido en el fuego lo cual provocó un malentendido, agregando con clara molestia su desagrado por aquel anciano llamado Kirtel, reconociendo a este último el prota como el archimago de las leyendas del cual no se sabía si su existencia era del todo verdadera. Preguntase ahora Larsen del cómo una copa con género quería ayudarle en aquel momento, dándole a saber aquel cáliz con que el prota parecía tener un cuerpo bastante especial el cual se había perdido en la antigüedad, aunque a pesar de ser bastante fuerte aún no era capaz de soportar el maná del pergamino trascendental debido a su círculo mágico, por lo que al no querer volver a querer entrar en un largo sueño lo ayudaría a no morir, dándole a saber el que comería aquel enorme maná destructivo por él para que no implosionara y muriera, a lo que el prota tras ver la forma de actuar del cáliz se preguntaría del por qué no había actuado de tal forma anteriormente con Cassian, saliendo de sus pensamientos al oír como mencionaba el ver en el prota el dueño que había estado buscando, ya que la sola existencia de parecía tener varios agujeros, confundiendo esto último al prota quien sin ninguna explicación procedería en ver cómo aquel cáliz le pedía ser su dueño, procediendo de tal forma en explicar el que devoraría y fundiría en el corazón del prota aquel maná, mientras que de lo demás se lo dejaría a aquella aterradora maga que lo estaba tratando fuera de allí, agregando el que dormiría dentro de él para después de un tiempo despertar y ayudarle en el futuro, obteniendo por parte del sistema el que el cáliz actuaría en él como otro círculo de maná, sabiendo así el prota que si no aceptaba la ayuda de terminaría por morir en aquel lugar, procediendo de esta forma en salir de sus pensamientos mientras se preguntaba del por estaba desapareciendo, diciéndose a sí mismo en aquel instante el no querer morir, no sin antes haber completado todas las cosas que tenía pensadas en un futuro, por lo que sin más en sus últimos momentos gritaría aceptar ser el dueño del cáliz, aceptando la de igual forma a la vez que el prota observaba con lo que le restaba de cuerpo el verdadero poder del cáliz de la trascendencia. Para acto seguido verse como despertaba viendo como Evelia mencionaba haber terminado, mostrándose en el prota el estar claramente agotado mientras se preguntaba si acaso aún estaba vivo, terminando por oír cómo su segunda hermana recalcaba el creer no haber tenido éxito con la cirugía, disculpándose en aquel instante puesto que al no ser lo suficientemente buena creía que aquello había sido su culpa, terminando el patriarca por alejarse mientras mencionaba que aquello era el destino. Mostrándose como por otra parte el prota aún en el suelo mencionaba el saber que no había fallado, procediendo en llamar la atención de su padre al pedirle cumplir su promesa, dando como respuesta el que una promesa solo merecía ser mantenida a aquellos que lo merecieran, mostrándose así como tras pasar unos minutos todos se estarían marchando del lugar. Mientras que al volver con el prota se ve a feliz ya que nadie había descubierto el cáliz sagrado, sin mencionar el que la operación del pergamino había sido todo un éxito, terminando de esta forma en llamar a Eira de la cual a los pocos segundos sentiría una intención asesina, procediendo en verse como de forma aterradora pedía el permiso para hacerle una pregunta al prota, notando a su vez el prota con que él era imposible analizar a en aquel momento, por lo que se preguntaría del cómo Eira podía mostrar su intención asesina frente a la presencia de su padre, siendo el ya nombrado el único que podía permitir el uso de magia dentro de ese espacio, saliendo de esta forma de sus pensamientos al oír cómo Eira le preguntaba por quién creía que la había contratado, respondiendo el prota al instante con que muy seguramente había sido su padre por la presente escena, siendo esto algo que no fue del agrado de Eira quien intensificaba su intención asesina, justificando el prota su temblorosis al recalcar que aún no estaba siquiera cerca del nivel de pensando a su vez para sí mismo el sentir como sus instintos le rogaban correr en aquel instante, optando mejor en dejar esto un poco de lado al mencionar ya saber que su padre estaba detrás de todo, estando seguro de que su padre en aquel instante estaba ocultando la energía de Eira al exterior para probarle,
terminando esto último por ser aceptado por Eira, quien tenía instrucciones de hacer cualquier cosa con Larsen, si es que éste no lograba analizar la situación, por lo que el prota, al ver que ésta había mostrado su verdadero ser y que su padre estaba tratando de probarlo, había optado por encarar la situación de frente al ponerse en guardia, acto el cual sería replicado por Eira, quien mencionaría el que el prota había vuelto a acertar, siendo tal respuesta algo que incluso no estaba bajo las expectativas de ninguno de los dos. Por lo que ante tal capacidad de análisis del prota, ésta procedería en presentarse adecuadamente, mencionando el llamarse discreta sin ningún ruido, o bien podía llamarle Eira, a lo que ante esto el prota recordaría el haber creado un personaje con tal nombre, siendo este el temor tanto de los niños como de los personajes más poderosos dentro de aquel mundo, puesto que tras sus asesinatos no dejaba siquiera la menor pista sobre sus asesinatos, estando en el presente sorprendiendo al tener a la que bien podía ser la asesina más poderosa. A lo que ésta sin perder tiempo le recalcaría el mejor estar preparado para su examen, ya que si esperaba que un asesino fuera hablando con él podría terminar en su muerte, para una vez y haber terminado de haber dicho esto desaparecer ante el prota, quien en aquel instante había activado su ojo divino sin obtener rastro de ésta, saliendo de sus pensamientos al oír como ésta mencionaba el tener órdenes de asesinarlo si éste era demasiado débil, siendo así como el prota ante esto pediría una pausa, para dejar en claro las recompensas si éste ganaba. Apareciendo de esta forma Eira tras el prota mientras se decía el no tener aquello en sus planes, por lo que el prota al ver a esta un poco indecisa optaría por pedirle el que permanecería junto a él protegiéndolo, puesto que tal y como ésta había dicho él aún seguía siendo muy débil, por lo que necesitaba de un guardián para poder subir su fuerza sin preocupaciones externas, aceptando de esta forma Eira mientras el prota daba una leve sonrisa, procediendo a su vez ambos en reanudar el combate, en el que Larsen, tras ya saber que su ojo divino aún no era capaz de detectarla, tendría que mantenerse en guardia todo el tiempo aun si ésta en verdad no podría matarlo, puesto que sabía que las anteriores palabras tan solo eran una fachada para entorpecer sus movimientos, por lo que al ya saber esto tan solo le restaba bloquear golpes en los lugares donde no estuviera en juego su vida, procediendo de esta forma en activar el flujo lento del tiempo con el cual estaba seguro de poder hacer frente a esta, estando más seguro de esto al leer en una ventana del sistema en la que se le informaba que el cáliz había mejorado sus habilidades mágicas, razón por la cual ahora podía ver la forma en la que sería atacado, sabiendo en aquel instante que ésta iba por su pierna izquierda, por lo que para mostrar su fuerza optaría por bloquear el golpe a su vez que contraatacaba con otro, siendo este fácilmente detenido por esta quien se veía un poco sorprendida, dando de esta forma fin a la batalla puesto que ya había comprobado lo necesario, a su vez que prometía ante el prota el protegerlo desde ese día hasta que creciera adecuadamente, para una vez y irse verse como la mano del protagonista sangraba, mientras éste con felicidad recalcaba el haber pasado la prueba. A lo que tras trasladarnos de escena se vería una especie de alojamiento, en la que Eira tras entrar procedería en dar su informe sobre Larsen, mencionando del cómo éste había logrado desde saber la trayectoria de ataque hasta analizar si eran para herido o no, sin mencionar el hecho de que éste había evadido los efectos de veneno de su daga sin esfuerzo alguno, por lo que aquello era lo último de lo cual Eira no podría dar un veredicto total, procediendo en marcharse del lugar mientras recalcaba estudiar más de cerca al prota, mostrándose como está aún en su sigilo mencionaba el hecho de pensar el que ahora sí valía proteger al séptimo hijo, para acto seguido cambiar de escena a una gran ciudad en la que el prota se decía querer descansar un poco, saliendo de sus pensamientos al ser sorprendido por el cáliz quien decía haberlo bien antes, recalcándole a su vez al prota el que nadie además de él podía verle, sin mencionar el que éste aún no le agradecía por haber neutralizado el veneno de la anterior chica, siendo este un dato que sacaría una expresión de temor en el prota por haber enfrentado a tal psicópata, aclarándole el cáliz a este el que si bien éste había podido comer aquel veneno, no podía abusar de esto ya que si llegaba a sufrir un shock ambos la podrían pasar mal, a lo que el prota tras oír esto procedería en llamar a Anton preguntando a este por un tipo de veneno llamado melia, dando este al instante una respuesta positiva por lo cual el prota sin perder tiempo lo mandaría por el antídoto a la ciudad, a su vez que se decía el que podría resultarle útil tener una sombra especializada en los venenos como él, terminando así este en aquel momento por percatar la presencia de Eira, de la cual obtendría como dato el que había cambiado sus prendas para volverse su sombra, reconociendo en aquel instante el prota el que ésta había cambiado su actitud a él, mencionando Eira con que a partir de ese momento no necesitaría fingir más, agregando en aquel entonces el que también le agradaba a la Eira que era una excelente actriz,
terminando por mencionar el ya saber que ésta había puesto veneno en su daga antes, pidiéndole a su vez una explicación a ésta del por qué lo había hecho si no podía matarle. Dándole a saber el que se había curado sin antídoto además de fingir para que lo valorase más, mencionando el también saber de dónde ésta había obtenido tal veneno mortal, siendo esta serie de confesiones algo que le haría entender a Eira el que ésta había estado en la palma de su mano, por lo que sin más que decir le recalcaría el estar para él por un límite de tiempo hasta que se pudiera valer por sí mismo, mencionando así el que daría su mejor esfuerzo para liberarla de su responsabilidad muy pronto, respondiendo esta de igual forma al mencionar protegerlo. Procediendo de tal manera el prota en hacer su primer petición a Eira sobre un objeto, diciéndose para sí mismo el no saber del por qué tenía tanta sed en aquel instante, a lo que con clara dificultad le pediría a Eira también un poco de agua, para una vez y transcurridos unos minutos verse al prota en el suelo con sus pedidos mientras Eira le aconsejaba ver un doctor, dándole a entender con que no tenía el tiempo suficiente, viendo en aquel instante como algo estaba yendo mal. En el prota, en el cual se comenzaba a desbordar una gran cantidad de maná, mostrándose en aquel entonces como no solo el prota parecía encontrarse mal, sino que el cáliz de fuego dentro de él también debido a una reacción de maná, mostrándose así como de repente el prota ante ojos Eira estaba sufriendo una expresión de maná, sabiendo que si no asistía de forma correcta a podría morir, sabiendo además que al no ser una maga no podría hacer más que recibir todo aquel maná por él y morir por su promesa, a lo que tras volver con el prota se vería a preguntar del por qué siempre estaba cerca de la muerte, agrandando esta vez el que si se esforzaba podría mantenerlo bajo control, procediendo de tal forma en usar su cultivo de maná a su vez que sus huesos eran rotos uno por uno, dándosele a saber el sistema al arce en el que debido a que no cumplía los requisitos la expansión de maná no se detendría, siendo la única excepción aquellos con un cuerpo único llamado cuerpo celestial, siendo esto último algo que al prota le daría un poco de esperanza, a su vez que el cáliz tras recuperarse mencionaba a él, que confiara en él desde aquel momento, a lo que el prota sin quedarse manos cruzadas activaría su cultivo fácil, con el cual ayudaría de sobremanera al cáliz de la trascendencia mientras Larsen emitía un fuerte destello, del cual Eira vería poco a poco como el pecho del protagonista volvía a la normalidad. Y no solo eso sino que además también había logrado invocar una bola de fuego, de la cual a los pocos segundos provocaría una enorme explosión sabiendo con que algo había cambiado en él, viendo de esta forma dos círculos de maná frente suyo mientras se decía que aquello era imposible para cualquiera, preguntándose del cómo un niño de 10 años había logrado su segundo círculo mágico, terminando por salir de su asombro al oír cómo el prota se refería a por lo cual lo felicitaría, dándole a saber con que aquel segundo círculo casi le había costado la vida, por lo cual presumiría ante un poco al haber calmado la expansión de maná por su cuenta, dándole a saber con que no esperaba menos de alguien que se apellidaba Maitón, dejando el prota de lado mientras se alegraba de poder haber salido bien librado de aquello. A su vez que le hacía la petición a Eira de tener nuevamente un combate, para poco después verse a ir al edificio de la hoja en el cual Noah sería despertado por el prota, preguntándole a su vez del que lo traía por allí, cambiando la expresión de tras ver cómo a diferencia de la última vez ahora tenía un segundo círculo mágico, además de que parecía estar fuertemente acompañado por una asesina, siendo estas dos cosas algo que le recordaría las palabras de Haple del que alguien estaba controlando al séptimo hijo para algo grande, palabras las cuales se hacían creíbles al ver el rápido crecimiento del prota. Por lo que tras salir de sus pensamientos le pediría al prota del cómo podía ayudarle, dándole a saber el que tendría un duelo con su sombra, procediendo de esta forma me prepara el lugar a su vez que era visto con una mirada asesina por Eira, mencionando el que debía hacerse el tonto si no quería morir. Por lo que una vez Eira y el prota estar listo le dejaría en claro querer probar algo nuevo, por lo cual le pediría que no lo matase y le atacará algo lento, dándole a saber con que un enemigo no lo trataría tan bien en un duelo. Por lo que el prota replicaría el que ahora no era su enemigo sino su sombra, siendo estas palabras algo que quedarían en Eira, mientras que por otra parte el prota mencionaba el ahora tener más cantidad de maná, por lo que su manejo de mismo se había amplificado, logrando de esta forma el subir sus habilidades de combate a un nivel superior con su nuevo maná, a su vez que daba inicio a la batalla por lo que Eira sin perder tiempo desaparecería sin más, reconociendo el prota aquel mismo patrón mientras que al igual que aquella vez no podía verla, aunque su ojo celestial ponía la diferencia esta vez, el cual junto a su ralentización de flujo hacia que pudiera verla perfectamente,
sabiendo en aquel instante el que ésta volvería a ir por su pierna no teniendo problema alguno para esquivarlo, logrando a su vez sorprender a Eida quien observaría cómo éste contraatacaba de frente, dirigiendo un fuerte golpe nuevamente a su barbilla, por lo cual sin otra ésta se cedería un poco al esquivarlo y dar fin a la batalla, sabiendo ahora mismo el prota el que poco a poco estaba forzándola a usar más su poder. Terminando por confesar el que era su derrota, mientras ésta mencionaba el no haber esperado una diferencia de tal magnitud, alegrando esto al prota por tal halago, dándole a saber está el que aún seguía siendo demasiado débil, mientras que por otra parte se veía con claro nerviosismo al administrador llamado Noah, quien se decía el no creer lo que acababa de haber en aquel instante, puesto que los movimientos de aquella asesina no debían ser algo que un mago pudiera esquivar y mucho menos contraatacar, sin mencionar el que parecía que Larsen ahora poseía un poder aún más destructivo, por lo que tras fingir no haber visto nada optaría por despedirlos rápidamente, siendo en aquel instante tomado con la guardia baja por Eida quien me amenazaba de no abrir la boca, ni mucho menos mencionar una sola palabra sobre su segundo círculo, procediendo en bajar su cuchillo mientras decía el esperar que mantuviese su palabra, donde Noah tras tocar su cuello se preguntaría por qué estaba pasando, a lo que al siguiente día se vería al prota nuevamente entrenando como siempre, informando a Eida sobre una carta la cual al ser leída por Larsen terminaría por caer de la barra, preguntando a su vez del por qué la renombrada familia de la esgrima le enviaría una invitación, siendo esta la razón por la cual ahora estaba yendo a donde el patriarca, recordando a su vez como momentos antes había pedido a Eida que informara de esto, ya que ahora hacía parte de la guerra de sucesión, por lo que en otros términos entraría a la boca del lobo para matarlo, apuntándose a esto mismo una rubia con clara inocencia al no entender del todo, por lo que después de aquello prota había pensado en las múltiples situaciones que podrían ocurrir, siendo una de estas el presente en el que se encontraba frente a su padre y su hermana, mientras se decía a sí mismo el hacer unos pequeños cambios a su historia, procediendo así el prota en preguntar a su padre si acaso le iba a ordenar una misión, pidiéndole el no andar con rodeos ya que sabía el motivo, terminando así el prota por mencionar el clan de los Ade lo cual había provocado que ahora tuviera un pico de hielo apuntando a su garganta, mencionando así a su padre que que se estaba dando de rodeos ahora era él, ya que si hubiera querido lo hubiera matado allí mismo, por lo que aun si no lo había hecho seguía pensando que la invitación no estaba del todo mal, dándole a saber su padre el que tal clan debía de arrastrarse ante ellos como insectos, estando de acuerdo el prota con esto último quien recalcaría el haberse encontrado anteriormente con Cassian, solicitando a su vez un duelo para aparentar un poco ante con la intención de saber cuáles eran las habilidades de y poder tenerlo bajo un rango de visión. Siendo estas palabras algo que confirmaría para Evelia el que los rumores del prota eran una completa estafa, puesto que la persona frente suyo no solo tenía un claro cambio en su personalidad sino en su núcleo, por lo que muy seguramente había algo muy poderoso detrás de esto, siendo su padre la única persona que llegaría a su mente, saliendo de sus pensamientos al oír como el séptimo hijo confirmaba ser parte de la sucesión, mientras justificaba su clara desventaja ante los demás al nacer de último, siendo su única opción el tocar territorio inexplorado por sus hermanos, reprochándole su padre el que traer forasteros a su bando era su única opción, agregando el que amistarse con Cassian tan solo era el primer paso para hacerlo su perro guardián, replicando a esto el patriarca con que un perro podría algún día atacar a su amo, no teniendo miedo Larsen a estas palabras mientras mencionaba que sería el destino, por lo que para evitar ese día tomaría las precauciones adecuadas como un verdadero líder, terminando de esta forma aquella discusión y estando ahora con la segunda hermana, quien le preguntaba si acaso tenía todo aquello planeado, aceptando así el prota con la única excepción de no saber que ésta también sería llamada, pensando para sí mismo el que muy seguramente iría con él al ser la más confiable para su padre, terminando por salir de sus pensamientos al oír como Evelia recalcaba la valentía que tenía al hablar con su padre, dándole a saber el que a su edad carecía de tal cualidad frente al patriarca, para una vez y dicho esto Evelia generar un campo rodeando a ambos, procediendo en preguntar al prota si acaso su cirugía en realidad había fallado, dándole a saber el prota el que había sido todo un éxito, aunque la razón del por qué no lo había notado aún no podía mencionarla, puesto que su padre le había prohibido decirlo, dándole cada una de estas palabras a entender a el que su padre le había asignado a Larsen para usarlo dependiendo de su capacidad, por lo que debía de aprovechar tal oportunidad al ser esta la primera, siendo su primer pensamiento sobre el hacerlo crecer,
saliendo de sus pensamientos al ver cómo el prota procedía en mostrarle su maná trascendental, siendo esto algo que la dejaría en shock ya que éste lo había comprendido en tan poco tiempo, oyendo a su vez como el prota mencionaba el que la base de tal poder era manase fuego, a lo que está en un tono algo serio me pediría a este que se detuviera ya que sabía que manifestar maná era algo difícil, siendo esto algo de lo que el prota desconocía por completo, agregando esta con que no debía esforzar mucho su cuerpo ya que debía de estar pasando por cosas difíciles tras obtener su segundo círculo. Siendo tal actitud amable algo que desconcertaría a Larsen, quien saldría de su mente al oír como Evelia le preguntaba por lo que éste haría, dándole a saber el estar seguro de que la familia Sade había invitado a la familia de artes marciales, por lo que sabía de antemano que la persona que representaría a tal clan era la única hija del líder llamada Rosalind, por lo que ya sabiendo esto Larsen le pediría a su hermana el esperar a estos en el último portal, esto como muestra de respeto, por el último inconveniente que había tenido con estos, recordando de esta forma el día en el que Larsen había golpeado sin piedad a esa chica, razón por la cual había sido exiliado y ahora quería disculparse con esta, a lo cual Evelia le haría saber el que nadie de apellido Maitón se inclinaba ante nadie, por lo que éste justificaría que la historia era diferente cuando un mago perdía su honor, por lo que al equivocarse aceptaría su castigo como era debido, pensando por otra parte del como el verdadero Larsen había siquiera golpeado a alguien como Rosalind, dándole a conocer el sistema el que debido a la naturaleza amable de ésta no había optado a aprender métodos violentos, entendiendo ahora por completo del por qué está en el futuro había cambiado su personalidad por completo, siendo así como está desde aquel día había comenzado un entrenamiento infernal por su venganza. Saliendo nuevamente de sus pensamientos al oír como su hermano tan solo le pedía ser moderado ya que ella también le ayudaría, a lo que tras estos llegar al primer portal, se mostraría la clara felicidad de Rudia ya que estaba segura de poder comer comida deliciosa pronto, siendo estos vistos por Anton quien se decía el saber que el prota lograría algún día someter a los Ade bajo su mando, y razón por la cual estaría orgulloso de él ya que éste estaba creciendo en desmedida. Para una vez y haber terminado de decir esto entrar al portal en el que tras pasar por unos cuantos por fin llegarían, notando de esta forma el prota el perímetro de la ciudad frente a sus ojos, mientras que Evelia le aclaraba el que la familia Grandel estaría allí en unas 4 horas, dándole a saber Larsen con que iría a entrenar un poco mientras los demás iban al hotel. Siendo a los pocos minutos observaba por esta mientras se preguntaba por lo que le mostraría a partir de ese momento, a lo que tras trasladarnos de escena se nos mostraría al patriarca frente a su mejor peón, dándole a conocer el que a diferencia de lo que todos pensaban la cirugía de había sido un éxito, además de notar como algo dentro de él había tomado lugar en su corazón, mencionando el que probablemente podría tratarse del sagrado cáliz de la trascendencia, recordando de forma al antiguo sabio dueño de mientras mencionaba el que toda esa historia estaba en los registros de su familia, debiéndose esto último a que el primer patriarca de su familia era muy cercano a en el pasado, por lo que tras indagar un poco sobre la amiga del prota ahora estaba seguro de que el prota había tomado aquel cáliz del clan de fuego, terminando por llamar a último como círculo de apoyo, por lo que aquello daba una explicación más lógico a los recientes acontecimientos del más joven, terminando de esta forma por mencionar a su peón el que aquello no era todo, pues que Larsen también había obtenido su segundo círculo, enfatizando el que a pesar de que estos en su niñez habían sido llamados prodigios, tanto en la fuerza como en la magia, estaba seguro de que ninguno de ellos podría haber obtenido un segundo círculo a los 10 años sin pagar el precio con su vida, por lo que tal logro fuera logrado por el más joven lo convertía en alguien impresionante, preguntándose de esta forma del por qué no había visto antes tal talento en él, procediendo de tal forma en ordenar a su peón llamado Senkan el vigilar y proteger desde aquel momento a Larsen, esto hasta que muriera, a lo que tras volver con el prota se vería a recibir la notificación de la llegada de la otra familia, notando así la presencia de ambos representantes al igual que el poder en estos, mientras que con clara calma mencionaba el que había pasado mucho tiempo, terminando por referirse a esta última como Rosalind. A lo que ante estas palabras Rosalind se limitaría en preguntar por la identidad de terminando de esta forma por fijarse más en Larsen a su vez que recordaba aquel trágico día, siendo cada uno de estos acontecimientos los que provocaron que cayera inmediatamente frente al prota, quien con claro nerviosismo le dejaba en claro el querer disculparse, causando así una risa sarcástica en lo cual fue notado por el prota, a su vez que aquel anciano tomaba la palabra siendo llamado por como tío. Reconociendo de esta forma el prota a como un líder de la familia Grandel,
presentando a su vez sus respetos mientras se dirigía a él como el rey del combate, mencionando a su vez el temible poder que éste poseía como para ser llamado de tal forma, terminando el prota por salir de sus pensamientos al sentir como éste trataba de intimidarlo, por lo cual sin titubear le dejaría en claro el que aquella no era la forma de actuar de su familia, siendo esto algo que sorprendería un poco al tío de Rosalind, terminando estos por ser interrumpidos por la ya nombrada, quien le daba a conocer al prota el que si quería conseguir su perdón tendría que estar listo para morir. Notando así en aquel instante el tío de esta el como de forma impresionante el prota no se había movido ni un centímetro, siendo aquel mismo tipo de sensación para Rosalind quien esta vez arremetería con un golpe verdadero, activando de esta forma el prota su habilidad de ralentizar mientras recibía el golpe de lleno, el cual a los pocos segundos se vería haberlo mandado al suelo, provocando de esta forma nuevamente el interés en Magner, ya que éste había tomado aquel potente golpe con simple magia de combate mágico, siendo esto diferente para Rosalind quien le reclamaba al prota por no haberse defendido, contestando a esto Larsen con que anteriormente se había equivocado con esta, replicando a su vez Rosalind el no querer oír estas palabras de él, terminando por salir de su enojo al oír como éste mencionaba el que su belleza lo había cegado, provocando así una clara confusión en esta última quien al no querer oír más excusas, optaría por golpear directamente al prota, quien con claro dolor se lograría recuperar al instante, mientras escuchaba como Rosalind le llamaba aburrido por no defenderse de sus ataques, a lo que Larsen tras entender esta terminaría por aceptar pero no para aquel momento, siendo a su vez detenida esta por su tío quien le daba a conocer la situación que estaban creando allí, por lo cual está cegada por su ira mencionaría él no importarle lo que dijesen por aquello, no teniendo de otra el prota más que dejarle en claro el que lastimarían a personas inocentes si luchaban allí, dejando de esta forma estupefacta a esta al igual que a Magner por tal sabia decisión a su corta edad, procediendo en mostrarse como el prota le aclaraba a esta el luchar más tarde en un mejor lugar, dándole a saber también su tío el que por el momento lo primordial era la invitación de la familia Sade, terminando de esta forma por hablar telemáticamente con Larsen, mientras reclamaba el cómo éste había leído el ambiente en aquel momento por el bien de ambas familias, apareciendo a su vez una ventana frente al prota la cual decía el que Magner analizaría desde aquel instante todas sus acciones, puesto que en este cabía la posibilidad de que el prota fuera una variable preparada por su padre el patriarca, por lo cual el prota tras saber esto no perdería la oportunidad para mover el escenario a su manera, terminando este por salir de sus pensamientos al notar cómo el sistema notificaba el accederle una nueva habilidad, siendo esta la bendición del creador con la que tras este ver aparecer un libro, procedería en inspeccionarlo notando a su vez con clara incredulidad el cómo en este se encontraba un ajuste pasado que había hecho a su historia original. A su vez que también contenía una gran cantidad de cambios anteriores notados por él, por lo que éste tras percatarse de que aquel libro tenía varios espacios en blanco, sabría el que rellenarlo era su deber como el creador que era en el pasado, terminando éste por salir de aquel espacio al notificarse que su tiempo para hacer los ajustes había terminado, por lo que éste tras volver sabría el que debía cumplir ciertos requisitos para volver a activarlo, no teniendo de otra en aquel momento más que llevar a estos junto a Evelia por petición de ambos, para acto seguido verse como tanto Evelia como Magner se saludarían después de mucho tiempo, enfatizando este de forma exagerada el que ésta era mucho más fuerte que la última vez, dándole a saber está el que muy probablemente podría derrotarlo en el transcurso de 5 años más, mencionando a su vez con nostalgia del cómo está en su niñez lo desafiaba a varios duelos, contestando este a Evelia que ésta a pesar de haberse vuelto más fuerte había perdido su niño interior, recordando a su vez el cómo para esta nunca era mal momento para atacarle, llegando el momento en el que inclusive ésta le quemaría el cabello tras dormir. Mencionando está entre risas el querer haberlo asesinado en aquel entonces provocando la risa de éste, a su vez que se veía como Rosalind tras tomar la palabra se presentaba preguntando de forma amable si acaso la recordaba en el pasado, siendo tal personalidad algo que no encajaría con la perspectiva que el prota tenía de esta, siendo así como está en el presente le haría saber el que en un futuro cercano quería ser igual de fuerte a esta, reconociendo a su vez el prota el potencial que había en Rosalind, ya que está al ser de la familia Grandel lo más seguro es que pudiera llegar muy lejos gracias a su espíritu de lucha, siendo esto último afirmado nuevamente por esta quien mencionaba el entrenar fuerte para conseguir su meta, transcurriendo a su vez unos cuantos minutos en los que el prota se preguntaba del cómo estos dos podían comer tanto,
procediendo en salir de sus pensamientos al oír como su hermana pedía un momento a solas con terminando así estos por marcharse del lugar mientras acordaban la hora de encuentro en el portal, a lo que tras volver con el Larsen y Evelia se oiría a esta preguntar a su lindo hermano por los anteriores sucesos, dándole a saber el prota el que ya había anticipado cada uno de los anteriores movimientos de Rosalind, por lo que ante esto Evelia le cuestionaría el por qué no la había retado en una arena de combate para solucionar tal rencor, interpretando de esta forma el prota el que ésta quería saber del por qué había usado sus técnicas a medias en aquel instante, dando como respuesta está el que lo había hecho por el rey del combate, agregando el tan solo haberlo hecho para llamar la atención de la segunda persona más poderosa de la familia Grandel, siendo así como Evelia tras unir cada uno de los puntos en estas palabras lograría dar el plan del prota, mencionando así para sí mismo el que esperaba ser visto como una peligrosa variable por Magner, sin mencionando el estar bastante sorprendida por haber comprendido el que el prota había leído a Magner con tan solo un vistazo, saliendo así de sus pensamientos a su vez que el prota confirmaba cada una de sus teorías ya dichas, dándole a saber el que a partir de ese momento el rey del combate querría saber todo de él, siendo estas últimas palabras lo que le recordaría a Evelia como su padre le había ordenado el hacer que el prota destacase como una variable, reconociendo en aquel instante, dado como éste había logrado el que era su deber en tan solo una tarde, halagando a su vez el enorme potencial que éste tenía para analizar cualquier situación a la escasa edad de 10 años, por lo que tras saber aquello ahora más que nunca haría lo imposible por tener a Larsen de su lado, terminando por mencionar a en que pronto tendría que pasar por un nivel de peregrinaje al igual que está a sus 14 años, mencionando está el estar inconforme al no haber aprovechado tal ciclo de su vida para tratar de matar de forma segura a Magner al no conocer su posición en aquel entonces, siendo tal expresión algo que el prota diría en Evelia como una mirada tan cálida pero una mente tan cruel y brutal. Para acto seguido verse como está en el pasado se le habían dado 3 oportunidades para poder matarlo, reconociendo en aquellas palabras el que estos parecían ser muy buenos amigos, lo cual confirmaría Evelia al mencionar como Magner siempre buscó en todos inclusive en ella saciar su inconformidad de no saberlo todo. Siendo tales palabras tomadas en cuenta por el prota quien a su vez le pedía a ésta el pasar lo que queda de tiempo juntos de forma normal, preguntando a su vez está si acaso había estado en algunas ciudades de comercio como aquella. Asintiendo de esta forma Evelia con algo de tristeza mientras agregaba el que cada una de aquellas ciudades habían sido destruidas por su culpa, por lo cual el prota al ver que no había de otra optaría por tomarla de la mano, mientras recalcaba el que entonces guiaría su camino, dando a Evelia una leve sonrisa mientras procedían en alejarse, para acto seguido volver con Magner y Rosalind, mencionando esta última del como hace 2 años el prota era una completa basura, preguntándose a su vez del por qué el Larsen que había tenido frente suyo era tan distinto, reconociendo tal cambio su tío como algo imposible y estando seguro que todo aquello era una fachada. Preguntándose por cuáles eran los planes que el patriarca de los Maitón tenía puestos en él, sabiendo a su vez el que los Ade los habían invitado a ellos por pura cortesía ya que en realidad a quien querían eran al prota, justificando esto último ya que su familia era la más débil entre los Maitón y los Ade, por lo que ya sabiendo esto no podría permitirse el dejar que una variable devorara en el futuro a los Grandel, proponiéndose de tal manera en aquel instante el descubrir el plan de los Maitón. A lo que tras cambiar de escena se vería a estos entrar en un portal hecho por Evelia, advirtiendo está a Magner el tener cuidado ya que aún tenía un intento para atacarlo, procediendo a su vez todos juntos en entrar mientras se notaba clara incomodidad por parte de Rosalind, terminando estos por llegar así a una pradera en la que Evelia mencionaría el no haber hecho nada por los niños, siendo esta interrumpida en aquel instante por Cassian quien daba la bienvenida a cada uno de estos. Sorprendiendo esto un poco al rey del combate ya que aquel chico sería el posible sucesor de su clan en un futuro, donde tras volver con el prota se vería a hablar cómodamente con Cassian, mientras que Rudia al ver esto intervendría recalcando el ser esta la mejor amiga de Larsen, dejándole a saber con que él también era un buen amigo en varios aspectos con el prota, confundiendo esto un poco a esta al no saber de qué estaba hablando, por lo que sin más optaría en reafirmar ser la más cercana al prota a su vez que aceptaba ser la amiga de Cassian, teniendo de esta forma Rosalind que interrumpir tal escena al recordar el que esta también era una invitada de la familia Sade, provocando esto último que Cassian se disculpara ante esta, siendo tal disculpa bien recibida por esta a su vez que veía con cara de póker como estos volvían a su círculo de amistad,
Reconociendo Magner a su vez tal escena ante sus ojos como una dinámica hecha por el prota, haciéndole pensar a su vez el que Larsen a diferencia de los demás chicos allí parecía una serpiente muy astuta, terminando de esta forma por volver con el prota quien le daría a conocer a Cassian el que tendría un duelo con Rosalind, pensando para sí mismo el que aquel combate sería su debut ante las tres familias principales. Para una vez y haber pasado unos minutos verse como los residentes se encontraban hablando sobre la futura batalla, mencionando estos con que seguramente Rosalind ganaría contra el bastardo de los Maitón, mostrándonos de esta forma al patriarca de la familia quien le pedía la opinión del combate a su hijo, dando como respuesta a el pensar que el prota era una completa escoria al inicio igual que los demás, pensamiento el cual cambió tras conocerlo sabiendo el que sería un gran rival, aclarando el que por el momento él era más fuerte, generando estas palabras en el prota el que inclusive su hijo pensaba que podría superarlo en un futuro, estando seguro de que aquel chico era una variable hecha por el clan Maitón, a lo que tras dejarse de rodeos preguntaría a Cassian por quién ganaría el duelo, dando a saber el que Larsen tenía tantas posibilidades de ganar como de perder, puesto que poseía un corazón muy blando, provocando esto la curiosidad de su padre quien mencionaría el tener que ir y ver tal duelo con sus propios ojos, agregando el ver cómo era el chico que se había convertido en el amigo de su hijo. Terminando de esta forma por llegar el tan aclamado día en el que Rosalind parecía estar más que lista, mientras que por otra parte el prota se había propuesto manipular toda la situación según sus planes, ya que en aquel momento tenía encima suyo los ojos de personajes importantes en la historia, mostrándose así como en aquel instante Rosalind sería la primera en tomar la iniciativa del combate, arremetiendo rápidamente contra el prota quien activaría en aquel instante su habilidad de ralentizar, logrando de tal forma el evadir su golpe y por consiguiente leer la trayectoria de cada uno de los demás, terminando así por bloquear hábilmente uno de estos lo cual sorprendió a ya que estaba usando su espíritu de combate, sorprendiendo esto mismo tanto a Evelia como Magner mientras que Rosalind con aún más furia retomaba el combate, contraatacando de esta forma una y otra vez siendo cada uno de estos intentos bloqueado por Larsen, quien a su vez había tratado de devolver el golpe generando que retrocediese, dejando verse en una clara expresión de cansancio mientras que en él, prota una claramente calmada, dejando esto mismo estupefacto tanto al rey del combate como a Evelia y los demás presentes, puesto que ante los ojos de estos el prota estaba leyendo los movimientos de Rosalind a la perfección, pensando a su vez el que una manzana no caía muy lejos del árbol, por lo que lo más seguro es que hubiera recibido entrenamiento estricto desde su niñez. Volviendo así al combate en el que se veía a una frustrada Rosalind por no haber acertado tan siquiera un golpe en Larsen, siendo esto de igual forma notado por su tío quien agregaba el que por tal conducta estaba mostrando más aberturas las cuales eran notadas por el prota, enfatizando el tan solo observar como el prota con su método defensivo demostraba ser más hábil que generando esto aún más curiosidad en Magner por lo que podría mostrarle la creación de los Maitón, procediendo en dejar esto un poco de lado mientras reconocía el claro potencial en estos dos, siendo aún mayor el caso del prota ya que estaba controlando la batalla con un simple combate mágico, compartiendo mismo pensar el patriarca de la familia Sade, quien agregaba el que todo apuntaba a que el prota había sido criado en secreto de los ojos del mundo, preguntándose a su vez del por qué exponía tal fuerza ante ellos, quedando como única respuesta a esto el que Larsen estaba provocando a las dos familias principales en aquel momento, siendo tal esto mismo escuchado por Evelia quien sonreía ante los planes del prota, a lo que tras volver al combate se vería a Rosalind exigirle al prota no solo defenderse, procediendo de tal forma en atacar al prota con claro enojo a su vez que intensificaba su uso del espíritu de pelea logrando conectar un poderoso golpe en Larsen, terminando así en el suelo escupiendo sangre mientras escuchaba los reclamos de Rosalind al no esquivarlo, dándole a saber con que su expresión decía el querer impactar en él aquel golpe, siendo esto algo que enojaría aún más a a su vez que le proporcionaba una poción al prota, mencionando el que había perdido la batalla por usar su espíritu de pelea, aclarando el que lo perdonaría ya que en aquel momento no estaba tan enojada, sin mencionar el que había partido unas cuantas costillas en él, procediendo así en mostrarse como Cassian sería el primero en acudir al prota, mientras que en Larsen veía como el prota le anunciaba que Cassian estaba en un estado de admiración hacia él, escuchando de esta forma el como mencionaba estar feliz de ser su amigo, mientras que por otra parte retaba a un duelo oficial como amigos,
A lo cual el prota ni corto ni perezoso se negaría a esto, ya que había gastado la mayor parte de su mana, sin mencionar que Cassian en su estado actual de adrenalina podría cortarlo a la mitad sin pensarlo. Optando así de tal forma Cassian en comprender esto y pedir al prota el aplazar su duelo para el siguiente día, siendo esto algo con lo que el prota no tendría problema de aceptar, para acto seguido verse como éste se dirigía así a Rosalind, a la cual le pediría un favor, estando ésta aún a la defensiva al preguntar si acaso la humillaría, dándole a conocer el hecho de haber sentido algo al momento de haber sido golpeado por ella, provocando esto último una expresión de repulsión en esta al pensar lo peor, por lo cual el prota le aclararía el pensar que su técnica podría ser su forma de aumentar su poder, agregando el que si le ayudaba quedaría en deuda con esta, mencionando Rosalind para sí misma ante esto el que su venganza de varios años había sido arruinada en tan solo un día, procediendo esta en ser interrumpida por Magner, quien pedía a esta cumplir el deseo de Larsen, ya que no era un mal negocio el tener una deuda pendiente con alguien de una familia poderosa, siendo estas palabras algo que ayudaría al prota a que ésta aceptara su propuesta, confirmando así por su honor de mago el cumplir con su promesa con esta en el futuro, provocando de esta forma una sonrisa en Evelia, ya que había confirmado ante dos de las familias más fuerte el ser parte de la guerra de sucesión, donde tras volver con se vería darle instrucciones a Rosalind para golpearle, dudando así un poco al inicio pero al final acatando tal petición al golpear al prota con todo. Mientras que se veía como el ya nombrado había notado una reacción tras aquel golpe, a su vez que pedía a el que lo golpease a una vez más, siendo esto nuevamente aceptado por esta mientras eran vistos con confusión por su tío, mientras que Evelia daba a conocer con una actitud sorprendida el que parecía que el prota estaba reaccionando ante el espíritu de pelea, mostrándose así como después de un tiempo ambos se detendrían, sabiendo el prota en aquel instante el que su maná trascendental estaba provocando aquella reacción, preguntándose del por qué tal reacción disminuía cada vez más, apareciendo de tal forma ante el prota el sistema, quien informaba al prota de haber una probabilidad carente, sabiendo en aquel instante el prota el que tendría que rellenar de alguna forma aquella probabilidad, a su vez que ante aparecía el libro de ajustes del sistema con el cual tras su aparición congelaría el tiempo a su alrededor, procediendo de tal forma en ver aquel ajuste que provocaba una probabilidad carente, con la cual el prota tras ver que le pedía una razón para justificar esto, procedería en tomar un lápiz con el cual se propondría el escribir una razón que justificara tal ajuste sin necesidad de que interviniera en la historia, para al cabo de un momento mostrarse como tal ajuste era el que Larsen no obedecía las reglas de aquel mundo, recalcándose a sí mismo el no haber pensado en algún otro motivo, ya que en ese mismo instante estaba lleno de preguntas las cuales tenía que dejar atrás si quería avanzar en la historia, a lo que tras esto se vería al libro desaparecer de las manos del prota volviendo el tiempo a transcurrir, mientras el sistema le daba a saber el que podría hacer nuevamente un ajuste en 10 segundos, para una vez y haber llegado la noche verse a Eida completamente dormida y ser despertada por alguien que llamaba a la puerta. Donde está tras ver de quién se trataba le preguntaría seriamente si acaso pretendía acosar a Larsen, terminando así el ya nombrado por salir de su ducha a la vez que era observado con sorpresa por Magner, quien se preguntaba del por qué el prota tenía un cuerpo tan definido si era un mago. Preguntando de tal forma Rudia si acaso podía tocar los abdominales del prota, negándose al instante mientras le pedía a Eira el traer su ropa, donde tras la llegada de esta Magner se preguntaría del por qué alguien tan fuerte servía a para acto seguido verse a estos un poco más cómodos el prota dar a conocer el saber sobre la curiosidad de por él, agregando el estar de igual forma interesado en el estilo de lucha de Magner, por lo cual esperaba que tuvieran un cambio equitativo de intereses. Replicando Magner con que aquello traería problemas entre ambas familias, respondiendo el prota a su favor el que la razón de estar allí era para evitar los ojos de su padre, siendo esta última aclaración lo que desmontaría la teoría de que había sido entrenado por los Maitón, procediendo en aquel momento en evaluará el cuerpo del prota, agregando el que una vez si usará su espíritu de pelea en él tendría que aceptarlo, por lo cual el prota con algo de duda terminaría por aceptar esto último, percatándose el rey del combate como Larsen había creado la situación en la que no podría intentar nada contra el prota, terminando de forma sarcástica en reír mientras admitía la inteligencia del prota, donde el ya nombrado estaría recordando como anteriormente había escrito un guionazo, en el que su cuerpo podría aceptar la energía del espíritu de pelea para fortalecerse aún más, siendo tal suceso lo que estaba ocurriendo en la actualidad en la que el prota estaría tomando tal poder como suyo,
mostrándose como ante esto Magner estaba emocionado puesto que la habilidad del prota parecía no conocer límites, procediendo en preguntar a este del cómo había aprendido tal técnica de combate mágico, dándole a saber Larsen con que éste lo había aprendido por su propia cuenta, además de querer perfeccionar tanto su combate mágico como su espíritu de pelea, pensando a su vez para sí mismo el que su familia detestaba todo aquello que no fuera magia, así como por ende a aquellos que no eran magos, siendo gracias a esto que Magner le preguntaría a este si en verdad era un maitón, lo cual no sería negado por el prota generando una risa descontrolada en este, quien le pedía el dejarse de rodeos y decirle lo que quería desde un principio. A lo cual este sin titubear le pediría ser su mentor, diciéndose este para sí mismo el necesitar de Magner para perfeccionar sus nuevas habilidades, ya que de esta forma podría llevar su combate mágico a un nivel que su familia desconocía, terminando este por salir de sus pensamientos al oír cómo Magner le cuestionaba si acaso su padre lo permitiría, generando en este una expresión desentendida al oír cómo este aseguraba tal permiso, puesto que no cabía en su cabeza el hecho de que un mago aprendiera el arte del combate. A lo cual el prota replicaría el ya saber que tal petición significaba ante los demás el que los maitón se habían inclinado ante los Grandel, agregando el que era demasiado tarde para rechazarlo puesto que éste ya había usado su espíritu de pelea en él, siendo esto algo que le haría entender a Magner el que había perdido ante el prota desde el inicio, por lo cual tan solo le restaría preguntar por el tiempo de combate mágico que éste había usado, dándole a saber el prota el que aquello no sería nada cuando éste logrará combinar el combate mágico y el espíritu de pelea, dejándole tales palabras aún más en claro a Magner el que el chico ante sus ojos podría ser peligroso para todos en el futuro, procediendo en preguntarle si acaso todos los sucesos anteriores eran para llamar la atención, asintiendo el prota ante tal pregunta mientras agregaba el querer aún así el perdón de Rosalind, a lo que tras haber dejado esto un poco de lado le preguntaría al rey del combate si acaso no quería ver la nueva creación de un arte marcial, alegando el ya nombrado con que parecía un secuestro si éste permanecía en aquel lugar, teniendo así el prota que aclarar el que era irrelevante si era un maitón o no, ya que su padre de alguna forma lograría sacar beneficio de su estadía allí, mencionando Magner con que aquello aún le seguía pareciendo una locura, siendo la única explicación para tales decisiones del prota el que éste lo había planeado por mucho tiempo, optando aún así por aceptar ya que quería descubrirlo por sí mismo. Aclarando al prota el que éste desentrañaría todos los secretos en él durante sus entrenamientos, así como también descubrirían lo que los maitón tenían planeado con alguien como él. A lo que tras transcurrir de escena se vería a Anton recordar la anterior charla del prota, en la que se decía él no creer que éste pudiera apoyarlo en unos planes tan grandes, puesto que sabía el que su joven maestro quería unificar a las tres familias y hacer de aquel un mundo bello, terminando así este por ser interrumpido por Eira quien le ofrecía un pañuelo, mientras se oía como ésta le aclaraba el tener que ser fuerte si quería apoyar al prota, dándole a conocer el que tras volver a casa el prota tendría que pedir permiso al patriarca, dándole a saber Anton el que arriesgaría su vida por Larsen aún si era castigado por el líder de la familia, puesto que era su deber como su sombra el proteger su luz, a lo que tras una vez y haber dicho esto se vería desaparecer a Eira, transcurriendo de igual forma de escena en la que se vería a Evelia junto al prota por pedido de este, donde ésta le pediría que le dijese todo con detalle ya que tal momento trivial era realmente valioso para ella, preguntando así el prota a esta si acaso le gustaban los tulipanes, respondiendo esta al instante que sí, a su vez que mencionaba el que eran lo más hermoso para ella, al igual que lo fue alguna vez la magia la cual con el tiempo se había vuelto lo más brutal en su vida. Recalcando el que a diferencia de esta las flores no podían hacer daño alguno, a lo que el prota tras escuchar esto juraría a esta el darle en el futuro un ramo de flores, provocando de inmediato en esta una expresión amable mientras mencionaba el sentir bastante agitado su corazón por aquellas palabras, siendo así como está tras estar de buen humor oiría como el prota mencionaba el querer quedarse allí, provocando estas palabras en Evelia la duda de que Larsen quisiera ser el próximo patriarca, por lo cual con permiso de éste evaluaría si acaso tal dato era falso o verdadero. Sabiendo así el que el prota no estaba mintiendo por lo que le cuestionaría a este del por qué estaba tan ansioso, dando como respuesta a este el tan solo querer vivir, ya que inclusive en aquel instante el sexto hermano estaba entrenando para asesinarlo, respondiendo a este Evelia en contra ya que no pensaba que la sucesión fuera a ir tan lejos, por lo cual el prota recalcaría el que inclusive su padre había asesinado a sus hermanos, por lo que éste se volvería no solo más fuerte para sobrevivir, sino también para proteger a su madre, llegando estas palabras a lo profundo del corazón de Evelia,
mientras se nos narraba el cómo ésta tenía un amor incondicional a su familia, llegando inclusive a ser cruel o amable por el bien de ésta, mostrándose así como ésta en el pasado había aniquilado toda una aldea por tal ideal, mientras se decía a sí misma el no querer matar al último sobreviviente pero no teniendo de otra por el bien de su familia, cegando a su vez a su corazón para que creyese que aquello era lo correcto, siendo esta misma razón por la cual había trabajado más que nadie para volverse la patriarca de la familia y anular la guerra de sucesión, aunque para cumplir esto tendría que obtener una magia que aplastara a todo y a todos, llegando inclusive a eliminar un demonio de alto rango a tan solo la edad de 10 años, esto con el fin de no aceptar misiones que incluyeran el asesinar humanos que bien podrían ser más fáciles, siendo cada una de estas cosas reconocidas por el prota como escritos ecos por el sin más, agregando el no saber que aquellas palabras vacías se habían vuelto la realidad de personajes como Evelia, por lo que tras volver nuevamente al presente mencionaría el volverse aún más fuerte inclusive, que está para protegerla. A lo que tras oír tales palabras no se haría de esperar su expresión de sorpresa, la cual vendría acompañada de una risa puesto que era su primer vez oyendo aquello. Por lo que sin más mencionaría el que era un placer siempre hablar con Larsen, dejando el ya nombrado esto un poco de lado al asegurar que convencería a su padre de tal permiso, transcurriendo de tal forma la noche y llegando el día en el que se celebraría el cumpleaños de Cassian, siendo lo más extraño para Larsen él, como Rudia había conseguido tal vestido, mientras que para la ya nombrada lo más increíble era el pastel de 4 niveles frente suyo. Terminando de esta forma por llegar Cassian al cual tras felicitar procedería Rudia en entregar su regalo, siendo esta una piedra la cual según su padre era de la buena suerte, siendo esta misma la que le haría pensar al prota el haberla visto antes en el camino, continuando Rosalind en entregar su obsequio a Cassian, y llegando por ende el turno del prota quien mencionaba no tener uno, siendo aceptado de buena forma por Cassian quien procedería en oír como Larsen le prometía el compensarlo al quedarse un tiempo allí y tener duelos con siendo esto algo que sorprendería de sobremanera a Cassian. Por lo cual el prota le pediría a el conseguir el permiso de su padre, siendo cada una de estas palabras escuchadas por Eira a las afueras, para acto seguido mostrársenos la despedida de estos momentos después, despidiéndolos a su vez Cassian mientras que el prota le prometía regresar pronto, siendo tal escena presenciada por Rosalind quien le decía al prota esperar verlo nuevamente de una forma diferente. Procediéndose de esta forma está en marcharse frente al prota el cual tras volver a lo suyo, le confirmaría a su hermana el tener la confianza de lidiar con la furia de su padre. Procediendo de tal manera en mostrarse la fortaleza del patriarca y en la cual el prota se encontraba ahora, mientras se decía sentir el miedo recorrer todo su cuerpo, para una vez y entrar oír como su padre mencionaba conocer todo ya, preguntando a la vez al prota si acaso conocía la magnitud del problema, puesto que si no se abstenía en aquel instante lo tomaría como una ofensa a él, para una vez y dicho esto aparece de forma inmediata una daga en la mano del prota la cual podría provocar su muerte inmediata, por lo que el prota sin acobardarse le pediría a su padre recordar su anterior plática. Agregando el haber notado la debilidad de Cassian ante los sentimientos y la relación, por lo cual estaba seguro de poder hacerlo su perro. Sin mencionar el que a diferencia del mundo entero había visto el verdadero potencial del combate mágico, pidiéndole su padre a el continuar al prota y terminando por revelar ser portador del sagrado cáliz de la trascendencia, con el cual tras el último viaje había notado la reacción de con el espíritu de pelea y su combate mágico, por lo que ya se había adelantado a reservar su llegada nuevamente a ese lugar. Agregando el haber establecido una buena conexión entre las 3 familias, siendo tales palabras algo que provocarían que la daga estuviera ahora en su cuello, mientras que nuevamente sin vacilar aclaraba el hacerse responsable con su vida por cualquier rumor falso, preguntando de esta forma a su padre a por lo que ocurriría tras ceder el permiso, por lo que al ya haberlo dicho casi todo tan solo le quedaría improvisar al mencionar que serían bien vistos por todos al ofrecer, primero ellos una unión, procediendo en enfatizar que a pesar de que un líder necesitaba ser poderoso y absoluto, lo que verdaderamente hacían a un jefe eran un cálido abrazo y una postura humilde para ser un gobernante, dándole a saber su padre el que si no hubiera completado tal frase lo más probable es que hubiera dejado de respirar, procediendo de tal forma en acceder al prota el permiso que deseaba, provocando nuevamente el enojo en al pensar que Larsen estaba justificando el posible fracaso por su edad, teniendo así que aclarar el necesitar el cálido cuidado de su madre junto a él, siendo esto último lo que provocaría una carcajada en el patriarca, puesto que sin lugar a duda el prota sabía cómo manipular a las personas,
preguntándose del cómo un chico tan excepcional como él había sido considerado un bastardo, apareciendo de esta forma ante el prota el sistema quien le advertía que su padre había provocado sin querer una probabilidad de colapso en las historias, sabiendo que si el mundo colapsa estarían aniquilados todo incluido él, trasladándonos a escena con Evelia en su estudio en la cual notaría la presencia de Persa. Procediendo en preguntar del por qué estaba leyendo un libro de cultivo de magia fácil, lo cual sería ignorado por Evelia ya que quería comentarle algo a esta, siendo el mismo caso para Persa por lo cual sin ningún tipo de rodeos Evelia mencionaría el cuidar desde aquel momento al prota, pareciéndole esto algo gracioso a Persa ya que la ya nombrada iba a decir lo mismo, diciéndose a sí mismo Evelia con que su padre las estaba probando para saber quién podría ayudar a crecer de mejor forma al prota. Por lo cual al ya saber esto no daría un paso atrás ante Persa, donde la ya nombrada le preguntaría si acaso utilizaría la fuerza como último recurso, recalcándole a su vez el ya haberlo hecho múltiples veces en el pasado, por lo que ya sabía que no completaría su trabajo al igual que aquella vez, a lo que sin más Evelia se dejaría de palabras siendo de igual forma con Persa, lo cual provocaría un gran choque de maná en tal residencia, mostrándose así a los pocos momentos a una Persa en el suelo sangrando mientras le recalcaba a esta el ser muy blanda, siendo inmediatamente interrumpida por Evelia quien tras someterla le recalcaría el ser ella quien protegería a Larsen, provocando dichas palabras el que ésta estuviera aún más interesada en él, razón por la cual Evelia pediría una justificación a tal comportamiento de Persa por el prota, dándole a saber con que solo le parecía adorable, respuesta la cual no sería bien tomada por Evelia a su vez que aplicaba más presión en Persa, dando como respuesta a esto la ya nombrada con ya saber el interesante hecho de que el prota había obtenido su segundo círculo a los 10 años. Razón por la cual había enviado una sombra a seguirlo desapareciendo esta misma misteriosamente, sabiendo a su vez que esto se debía a Evelia la cual parecía tener de igual forma cierta obsesión por el prota, por lo que ésta al estar más calmada le pediría marcharse ya que habían llamado bastante la atención, acatando estas palabras Persa quien se decía el tener aún más ganas de obtener al prota tras aquella noche, siendo tales palabras algo que causaría ahora en el prota una sensación escalofriante, estando a su vez su madre preocupada a la cual calmaría al instante, procediendo ambos de tal forma en degustar la comida con tranquilidad, puesto que el prota sabía que al tener a Eira estarían a salvo de cualquier asesino, siendo en aquel instante está bastante amable con Larsen al pedirle comer bien, por lo cual de forma precavida utilizaría su ojo divino en la comida, descubriendo así que en esta última se encontraban algunos rastros de Saken, el cual según el sistema era un veneno bastante mortal que podría ayudar a un mago contra su inmunidad a los demás venenos, preguntando aún así si acaso había puesto algo especial en la comida. Dándole a saber que no mientras recordaba del cómo en el pasado había crecido comiendo aquello en su niñez, terminando así por aceptar tal respuesta con algo de nerviosismo. A su vez que en aquel momento estos eran interrumpidos por Anton quien le pedía el matarlo en aquel instante, optando así el prota por pedirle a el primero explicarse, mostrándose así como a los pocos segundos ya estaría al tanto de la situación tras haber usado su intuición, halagando en aquel momento Eira tales habilidades del prota al haber detectado el Saken, agregando el haber hecho bien al intentar ocultar sus habilidades analíticas de ellos, pensando para sí misma el que el prota siempre le mostraba más de lo que podía ver en él, procediendo en aclarar el que el plato hecho para su madre no tenía nada de aquello, ya que había sido especialmente teniendo en cuenta el saber, lo cual sería claramente agradecido por estar en aquel momento, a lo que tras pasar unos minutos se vería al prota en su habitación junto al cáliz de la trascendencia, viéndose en como el anterior veneno no le había sentado nada bien, terminando estos por ser interrumpidos por Rudia, quien preguntaba la hora a la que se marcharían ya que quería comer nuevamente torta, teniendo el prota que aclararle el que tendrían que esperar ya que no habían portales, por lo que tras recibir tal respuesta optaría por prepararse para dormir junto a Larsen, procediendo en quedarse rápidamente dormida ante la mirada confusa de a su vez que llegaba en aquel instante Eira ordenándole a el llevarla a su habitación, acatando dicha orden al instante dejando aún más en shock al prota por tal forma de actuar. A lo que tras llegar el siguiente día se vería al prota junto a todos listos para emprender su viaje, pensando para sí mismo Larsen el que si estos usaban un carro muy seguramente provocarían la envidia de las demás madres, por lo que tal acción era algo innecesario además quería dar su primer paso a la adolescencia de forma tranquila, pasando de esta forma unos cuantos minutos en los que por fin llegarían a su destino, siendo inmediatamente recibidos por Cassian quien parecía estar esperando
correspondiendo el prota de igual forma el saludo a este, recalcando el ahora sí poder mantener su promesa de tener un duelo con este. Agregando con que no sería igual de fácil que la última vez, para acto seguido verseles ahora uno frente al otro, diciéndose para sí mismo el prota el que había cambiado mucho desde el último combate, recalcando el que a pesar de haberse vuelto aún más fuerte no creía ganar, ya que Cassian en sí era su creación maestra, por lo cual al ser un genio entre genios jamás había perdido un duelo en su vida, puesto que a pesar de ser un genio aún seguía esforzándose diariamente volviéndolo un monstruo, sabiendo además el que al igual que el prota había mejorado sus habilidades. Haciendo Cassian honor a estas palabras al haber hecho el primer movimiento, el cual tras ser esquivado por el prota procedería en ver cómo se abalanzaba, lo cual le haría pensar a Larsen el que quería un duelo cuerpo a cuerpo, sabiendo el hecho de que inclusive su habilidad de ralentizar no funcionaría con la velocidad absurda de notando así el prota en aquel momento como usaba su ki de espada, terminando por dar un sonrisa ante esto, ya que sabía que aquello había sido intencional, provocando a su vez que bajara la guardia ante el prota, el cual ni corto ni perezoso aprovecharía tal oportunidad para contratar con todo, siendo esto mismo algo que Cassian ya había previsto, esperando que perdiera el equilibrio, ocurriendo a su vez todo lo contrario al notar cómo Larsen lo recuperaba rápidamente, dándole a él ya nombrado una oportunidad limpia de atacar, desencadenando una gran ola de choque, sorprendiendo esto mismo a los espectadores del combate, mientras veían cómo esto mismo había hecho retroceder a Cassian, agregando el ya nombrado en voz alta el rápido crecimiento del prota, pidiéndole último el que no se sorprendiera tan pronto, ya que aún faltaba más. A lo que tras volver a la tribuna se vería a Magner reconocer la habilidad del prota, enfatizando y lamentar el hecho de que no hubiera nacido en su familia Grandel, siendo tal talento de igual forma admitido por el padre de Cassian, puesto que tras adivinar los movimientos de Cassian había actuado en el momento indicado con una sonrisa, terminando así por preguntarse cuáles eran los verdaderos planes del líder de los Maitón. A lo que tras haber pasado unos minutos se vería finalmente tanto a Cassian como a Larsen agotados en el suelo, halagando en aquel momento Cassian el rápido crecimiento del prota, donde último el que aún así había perdido ante dejando Cassian de lado, ya que estaba feliz de saber que su amigo se había vuelto muy fuerte, sabiendo así el prota el que no podría ganar contra Cassian por las configuraciones de su historia, terminando de aquella forma por aclarar el que posiblemente sería enemigos en un futuro, puesto que ambos hacían parte de dos clanes que se disputaban una gran rivalidad, estando así Cassian en contra con esto último, por lo cual el prota le aclararía el que su amistad perdurará al igual que su rivalidad por el poder, teniendo a su vez estos que ser interrumpidos por el patriarca del clan Sade, quien los felicitaba por tal show, siendo interrumpido a su vez por Larsen, el cual le daba a saber el querer ser aún más fuerte que Cassian, sorprendiendo tales palabras al ya nombrado, mientras que el padre de admiraba tal comportamiento, preguntando a por cuál sería la forma en la que lo lograría, teniendo así el prota que confesar el aprender de primera mano las artes marciales del rey de combate, provocando esto un poco de disgusto en él, ya que sabía que lo había hecho con la intención de recibir un entrenamiento justo, agregando el también hacerles pensar que la familia Grandel deseaba a alguien como el prota, no teniendo más que hacer que confirmar tal hecho al preguntar a por su permiso, confirmando así el haber recibido el apoyo de su padre, desconcertando a su vez al líder de los Sade, ya que aquello era absurdo, a lo que Magner aclararía el aún así tener que pasar una prueba antes, siendo esto último confirmado por el sistema al informar que se trataba de la prueba del tigre rojo y blanco, por lo cual afirmaría el aceptar cazar el tigre blanco, pidiéndole a su vez el que Cassian viniera junto a él en aquella prueba, mencionando a el que el tigre blanco era un oponente realmente fuerte, siendo interrumpido por Magner, ya que aún no había dicho que tigre cazaría, terminando así por ordenarle el cazar un tigre rojo, lo cual el prota aceptaría rápidamente, dándole a saber a el que tal petición era la que quería desde un inicio, sabiendo así que había vuelto a caer en los engaños de mostrándose como esto sería confirmado por el prota, ya que sabía que le era imposible cazar un tigre blanco por el momento, siendo tal comportamiento algo que le haría preguntar al rey del combate si había aceptado como un discípulo algo mucho más grande de lo que podía controlar, pasando así unos breves instantes en los que ahora se ve al prota mencionar que irían a acampar, dándonos a conocer el que podrían encontrar el tigre rojo en los alrededores de la ciudad de Garon, siendo el único problema el que llegar allí les tomaría bastante tiempo, siendo interrumpido en aquel instante por Rudia, quien le pedía ir con
por lo que ante la insistencia de esta el prota optaría por aceptar su compañía. Transcurriendo de aquella forma tal noche en la que ahora se vería preparasen a estos tres, para una vez y haber llegado a Garon el prota anunciar el que tomarían un descanso, siendo Rudia la que más necesita de esto al tener demasiada hambre, por la cual el prota optaría por ir a una posada mientras observaba los alrededores notando cómo esta parecía algo aislada, procediendo así en preguntar al primer hombre que veía si acaso aquella era la ciudad de Garon, asintiendo de tal forma, mientras les pedía evacuar rápidamente con claro temor, anunciando el que muy pronto llegarían los bandidos, mostrándose como ante esto Rudia aún estaba luchando contra su hambre, por lo cual el prota procedería en buscar un lugar rápidamente notando a su vez como en no habrían, por lo cual se preguntaría qué tipos de bandidos habían provocado aquello, siendo así como en aquel momento junto a Cassian detectaría el peligro, mostrándose de tal manera como frente a esto se encontraba un tigre rojo junto a un sujeto, el cual tras ser un poco detallado por el prota terminaría por dar con su identidad, preguntándose así del por qué un bastardo como aquel se encontraba en tal lugar. Procediendo en presentar a como Kaiden el jefe de todos los bandidos y que en el futuro conformaría una gran colisión con estos, terminando por salir de sus pensamientos al oír como les pedía identificarse, siendo esto ignorado por Cassian quien le preguntaba si acaso él estaba atemorizando aquella ciudad, confundiendo esto un poco a quien procedería en reír descontroladamente, mientras se daba a conocer a estos como alguien que disfrutaba cazar a los humanos, preguntando, ahora si el prota a del si acaso quería cazarlo a ellos, sin mencionar el que no debía de tener permiso de cazar allí, dándole de esta forma a saber aquel tipo el no necesitar algún tipo de permiso, por lo cual el prota le replicaría a por los 7 guardianes de la ciudad, esperando a su vez 2 tipos de respuestas por parte de siendo una la de que hubo un trato secreto o el que él había cambiado en parte la historia original, no siendo ninguna de estas ya que había optado por atacarlos. Ocurriendo a su vez en aquel instante una oportunidad en la cual el prota había aprovechado la habilidad del autor, leyendo de esta forma el prota la situación por la que estaba ocurriendo tal suceso en el presente a su vez que pensaba en la justificación perfecta para aquello. A lo que tras haber completado su cambio el tiempo volvería a la normalidad, siendo estos inmediatamente atacados por un zarpazo del enorme tigre, reconociendo a su vez el prota la gran rapidez de estando aliviado de que ninguno de ellos 3 saliera herido del anterior ataque, procediendo así el prota en mencionar a estos el estar allí frente a un tigre rojo, el cual podría matarlos con un ataque frontal sin mucho esfuerzo, siendo tales palabras ignoradas por Rudia quien en su enojo por el hambre crecería una gran bola de fuego, pidiéndole a su vez el prota el detenerse en aquel momento. Por lo que en su afán de querer comer dispararía tal proyecto a su vez que se veía como tal ataque era devorado por el tigre sin más, sorprendiendo esto a Kaiden quien señalaría el perdonarlos si se unían a su organización, dándole a saber a estos por pedido de Cassian el que la organización del Pino eran dueños de la cordillera, siendo esto algo que ante ojos de Cassian eran simples bandidos, agregando el que cortaría la cabeza de esto por todo el temor que había provocado a las personas, preguntando así si acaso estaban seguros de querer morir todos allí, teniendo de esta forma Larsen que intervenir al señalar que había algo raro, puesto que para aquel sujeto no era extraño estar frente a 3 niños como ellos, sabiendo el prota gracias a esto el que sus últimos ajustes habían ido a la perfección, dándonos a conocer el hecho de haber puesto tal prueba como algo común entre los sucesores por lo que no estaban en peligro realmente, por lo que tras salir de sus pensamientos destaparía el que tal sujeto ya sabía quiénes eran ellos, siendo la única razón de para atacarlos el tener a clara fe en alguien, procediendo en mencionar a tal persona a su vez que se abría un portal encima de dando el prota por terminada así su oración al mencionar que se trataba de su hermana Evelia, apareciendo de tal forma está frente el prota el cual tan solo daría una leve sonrisa, mientras se decía a sí mismo el saber que algo andaban mal ya que las cosas iban demasiado bien, puesto que era imposible que una ciudad de la cual ganaban ganancia los Maitón fuera asaltada por unos simples bandidos, sin mencionar el que Kaiden en aquel entonces parecía no haber cazado siquiera su primer humano, por lo que ante esto tan solo le quedaba una única respuesta a todo aquello, siendo el que aquel lugar había sido creado por completo por su hermana la única capaz. Mostrándose así como está ante tales palabras halagaría la inteligencia de preguntando del cuando se había dado cuenta, dándole a conocer Larsen el haberlo sabido desde el inicio tras llegar, agregando el tan solo dar un show contra el tigre para mostrar algo de motivación,
a lo que ante tal respuesta Evelia preguntaría a Magner si había pasado la prueba. Donde esté a lo lejos no tendría de otra más que asentir a su vez que Kaiden halagaba al prota por su tranquilidad en tal situación, procediendo en disculparse por tal forma agresiva de actuar anteriormente, no dando mucha importancia a Larsen ya que después de todo aquello había sido su prueba. Pensando por otra parte Magner el haberse llevado una sorpresa al creer que Cassian sería el líder del grupo. Saliendo así de sus pensamientos al oír como Cassian preguntaba si acaso la prueba era no acobardarse ante un rival, dando a saber en aquel momento el ya conocer la presencia de los espíritus guardianes, dato el cual Larsen había pasado por desprovisto por completo, recalcándose él no haber podido leer tal situación de no haber sido el autor, juzgando a su vez Magner el claro comportamiento confiado de Cassian al enfrentar al tigre tras saber de la presencia de los espíritus guardianes, contestando ante tal reclamo el ya nombrado el no tener vergüenza de aquello, puesto que sabía que al ya saber que no podría cargar con todo tendría que apoyarse en alguien confiable, siendo tal comportamiento algo que el prota admiraba en él ya que no solo no se avergonzaba de su debilidad sino que cubría esta misma con la existencia de alguien más. Mencionando así en aquel momento el que también confiaba en Cassian en tales momentos, siendo tales palabras algo que a Evelia parecería ajenas a alguien de su familia, terminando a su vez por recalcar el no saber por qué aún así aquel niño movía tanto su corazón, ocurriendo así en aquel momento otra variable frente a Larsen la cual se escapaba del análisis de su ojo divino. Saliendo a su vez de sus pensamientos al oír como Magner él preguntaba si había notado la presencia de los espíritus guardianes, asintiendo así mientras recalcaba el haberlo notado por su propia cuenta, agregando el conocer tal hecho ya que sabía que no podría salir herido al ser un invitado de la familia Sade, puesto que si ocurría algo como aquello sería una gran oportunidad para su familia, negando tal cosa Evelia por lo cual el prota enfatizaría el que aquello se debía a que no era como los demás, ya que si un bastardo como él cayera en un accidente desafortunado en el que perdiera su vida, los Maitón se beneficiarían tanto de deshacerse de él como de amenazar a los Ade, siendo tales palabras algo que le harían preguntar si acaso aquella debía ser la mentalidad de un niño de 10 años por su familia. A lo que el prota tras notar esto trataría de explicar su punto de vista desde un ángulo más lógico, siendo inmediatamente interrumpido en aquel momento por un inesperado abrazo de Evelia, mientras le daba a conocer el que aquellas palabras desgarradoras no eran apropiadas para alguien tan joven como él. Interrumpiendo en aquel momento Cassian al mencionar en voz alta el también ser la familia del prota, confundiendo a su vez al prota quien en aquel momento vería como Rudia saltaba sobre mientras decía el tener hambre. Por lo que al ya saber que la prueba había acabado pedía el ir a comer juntos, aceptando a su vez tal petición el prota para acto seguido transcurrir unos cuantos días, en los que ahora se ve al prota frente a Magner aclararle el querer ir a la cordillera, justificando el que las vistas eran algo increíble puesto que era el único lugar creado con magia. Preguntando así el rey del combate si acaso quería una vacaciones, negando esto último el prota mientras justificaba el haber descubierto algo en el espacio creado por su hermana. Siendo esto un mentira ya que en realidad iba por sus arreglos allí como el creador, por lo que agregaría el haber sentido un extraño flujo de mana, justificando a su vez el que no lo había notado gracias a que los Maitón tenían su propia forma de comunicarse, siendo esto último algo que asustaría a Magner al imaginarse tal tipo de comunicación, preguntando a su vez si acaso estaba bien que le revelara a tal secreto, dándole así a saber Larsen con que había 2 razones por las que su hermana lo había hecho. Siendo la primera el guardar el secreto de su rivalidad con Cassian como también si descubría el mensaje oculto de de ir a la cordillera, diciéndose así en aquel instante el conocer la ubicación exacta en aquel lugar, ya que la pechera de dragón de 1000 años era un objeto que Cassian debía obtener en tal lugar, procediendo de tal forma en confirmar a Magner el tener que ir a la montaña de cabeza de dragón, donde tras oír la ubicación del destino del prota enfatizaría el tener un divertido recuerdo de aquel lugar. A lo que tras estas últimas palabras se les vería ahora a estos haber viajado por un portal, pidiendo a su vez el prota algo de tiempo para descansar lo cual sería negado al instante, replicando el prota con que aun si descansaban tardarían alrededor de 3 días en llegar, siendo esto mismo negado por Magner ya que planeaba llegar en tan solo uno, recalcando el que lo dejaría atrás si no podía aguantar el paso de un viejo, justificando ante esto Larsen con que él era un mago incapaz de usar portales, razón por la cual Magner le pediría el esforzarse aún más. Pasando así alrededor de unas en las que se notaría al prota claramente agotado, mientras se decía el que terminaría muriendo antes de siquiera llegar,
terminado así por caer agotado señalando el no poder seguir, para acto seguido de esto vomitar en medio del desierto ante la mirada de este, quien se decía el pensar que duraría mucho menos ya que inclusive había superado a Rosalind, saliendo así de sus pensamientos al oír como el prota preguntaba si acaso retiraría ante todos el hecho de ser su maestro, poniendo esto un poco alerta a este último quien lograría persuadir al prota, pensando para sí mismo el hecho de que el prota se había recuperado demasiado pronto, procediendo en salir de sus pensamientos mientras le exigía el apurarse para seguir, replicando así Larsen con ya haberle dicho que normalmente debería de tomar 3 días, notándose a los pocos minutos como estos habían vuelto a emprender su viaje estando ahora sorprendido Magner por tal velocidad de sintiendo en el ya nombrado la sensación de ir con el viento, pensamiento el cual era compartido por el prota quien había descubierto el cómo crear un canal con su mana para aprovechar a máximo el viento tras suyo, acción la cual tras ejecutarse notaría claramente los resultados a su vez que ocurría una actualización de atributo en aquel momento, sabiendo gracias a esto el prota el que podría aspirar a ser un mago elemental gracias a su atributo trascendente, notando Magner la clara expresión del prota de haber descubierto algo nuevo, transcurriendo nuevamente unas cuantas horas en las que ahora se vería a Larsen en el suelo tras haberlo dado todo, aclarando a su vez a su maestro de no poder seguir más procediendo en caer inconsciente ante la mira preocupada del cáliz, mientras que por otra parte Magner recalcaba el que era un monstruo al haber recorrido con el 100 kilómetros en 15 minutos. Siendo el prota alguien que le traería recuerdos de su niñez junto a su hermano, con la única excepción de estar seguro que ninguno de los dos lograría el récord del prota, enfatizando el que el ya nombrado se volvería aún más fuerte con el transcurso del tiempo, procediendo de tal forma en pasar las horas en las que tras Larsen despertar vería cómo estaba siendo arrastrado, siendo esto notado por Magner quien le daba a saber el haber tenido que arrastrarlo con su viejo y frágil cuerpo, por lo cual ahora todo dependía de él ya que solo estaba para acompañarlo. Diciéndose en aquel momento el prota el tener que buscar cuanto antes el pozo allí, por lo cual tras preguntar a Magner sobre su recuerdo en tal lugar y negarse al instante optaría por mirar los alrededores, a su vez que de forma inesperada se nos daba a conocer la historia detrás de Magner y la vez en la que había asesinado a un grupo de bandidos, siendo tal hecho algo que era desconocido para el mundo actual, para poco después mencionarse el que había conocido a una mujer, llamada Mai, siendo esta la misma razón por la cual había exterminado a los bandidos que la tenían presa. Aunque para desgracia de Magner había sido envenenado anteriormente, razón por la cual había muerto minutos antes de que salieran de la montaña, preguntándose ahora Larsen si acaso aquella mujer era la razón por la que no había buscado a nadie más en su vida, terminando así el prota por salir de sus pensamientos al oír como Magner le pedía el arreglárselas por su cuenta, ya que su relación con no era suficiente para intervenir por él, procediendo de tal forma el prota en marcharse del lugar para buscar algunas pistas, optando a su vez Magner por ir a un lugar en específico, siendo tal lugar un pozo en medio del bosque en el cual recalcaba haber lanzado los cuerpos de los bandidos, procediendo a su vez en confirmar tal hecho notando en aquel instante como inclusive sus huesos habían desaparecido, por lo que la única opción que queda es que alguien se los hubiera llevado de allí, confirmándose tal teoría al ver cómo dentro de tal pozo había una barrera, por lo cual asumiría el que muy probablemente las almas estarían selladas allí dentro, optando así en romper la barrera ya que no le tomaría mucho esfuerzo, siendo en aquel momento inmediato interrumpido por el prota, quien tras llegar fijaría su atención en aquel pozo ya que allí se encontraba la barrera de 1000 años, procediendo así de tal manera en preguntar a Magner si había algo sobre la barrera pues allí, notándose ante tal pregunta la clara molestia de a su vez que negaba saberlo. Por lo cual el prota aclararía que era bastante extraño que hubiera una barrera tan bien elaborada allí, a lo que ante tal muestra de conocimiento Magner le preguntaría por lo que estaba pensando, compartiendo el hecho de cree que el propio pozo había creado aquella barrera, siendo esto algo que no sonaba tan descabellado para el rey del combate, ya que tras haber matado a los bandidos en el pasado y recoger a Mai en un serio estado de envenenamiento lo cual por ende había provocado la muerte de recordaría el que un pequeño fragmento en el que de forma extraña podía caminar normal cerca del pozo a pesar de su condición, saliendo de sus pensamientos al oír como el prota mencionaba el que para que el pozo usara la voluntad de alguien debía de haber una condición especial, agregando el que al ser su maestro le daría a saber un secreto suyo, confesando de esta forma el que sus ojos tenían una habilidad especial para leer ajustes sobrenaturales, terminando por mencionar el haber sentido el nombre de Mai gracias a su habilidad,
siendo esto algo que dejaría perplejo al susodicho, quien pensaba el que era imposible que el prota conociera tan siquiera el nombre de esta, recalcando a su vez Larsen el de extraña forma no sentir ningún tipo de sangre dentro, preguntando a su vez Magner a este por todo lo que sabía sobre aquello, dándole por entendido el no saber nada más, siendo así como en aquel instante un extraño humo saldría de dentro del pozo, no teniendo ninguno de los dos algún tipo de explicación para aquello, procediendo estos en ver cómo tal niebla morada tomaba apariencia humanoide, dejando aún más en shock a estos, y aún más a Magner tras reconocer en esta la figura de su difunta amada Mía, terminando así está por mencionar el que había pasado ya bastante tiempo, sabiendo por otra parte nuestro prota el que a pesar de esta ser la amada de su maestro, tampoco era humana sino un yokai. Procediendo en aquel momento en preguntar a Magner si acaso no se había olvidado de ella, negando tal hecho el rey de las artes marciales, quien oiría como mencionaba el que ahora era viejo a diferencia de esta, siendo tales palabras notadas por Larsen, quien esperaba la reacción de su maestro en aquel instante, respondiendo así último con el estar aún así feliz de volver a verla, ya que gracias a eso podría dejar ir por fin su gran carga tras su muerte, a lo que de forma inesperada se vería a esta aparecer tras mientras le pedía un pequeño momento apasionado juntos de nuevo, ya que ahora ésta se sentía más atraída hacia al ver que se había convertido en un hombre completo, pidiéndole así un eterno pero cálido momento juntos el uno al otro, optando tan solo por llamar al prota por su nombre, a su vez que tomaba a Mai de la garganta, pidiéndole al prota el poner cuidado a la primera lección que le daría como su maestro, aclarando así en aquel instante el ambos estar frente a un yokai, por lo cual la forma más eficiente de matarlo sería con un gran poder de magia o espíritu de pelea, siendo en aquel momento interrumpido por Mai, quien le daba a saber el no conocer tales juegos bruscos de Magner, dejando tales palabras de lado al mostrarle al prota la que era una de las 4 voluntades mágicas del espíritu de pelea, reconociendo en aquel momento Larsen el increíble aumento de poder en el cual tras efecto su ataque se vería a preguntar por lo que le había hecho, sorprendiendo inclusive al prota, ya que no esperaba que de un solo golpe Magner rompiera el espacio en el que estaba. Preguntaba así en aquel momento si acaso no la seguía amando aún, optando por simple ignorar mientras le preguntaba al prota si se había fijado bien, dando Larsen a esto una respuesta asertiva a su vez que procedía en replicar lo ya hecho, logrando de esta forma el dar un golpe limpio en el yokai, quien preguntaba del cómo le podían hacer aquello a una belleza como ella, dejando Larsen un poco de lado al pensar que había gastado bastante maná en aquel golpe, donde por otra parte se vería a algo despreocupada al pensar que aquello se había vuelto una competencia entre hombres por su belleza, teniendo de esta forma el prota que silenciarla al acabar con la mano restante de esta. Procediendo en preguntar a su maestro del por qué no la había acabado de un solo golpe antes, jugando a su un poco con al señalar que aún la amaba, acto por el cual recibiría un fuerte golpe de su parte causando en Larsen claro sufrimiento, mientras que por otra parte Magner pensaba el que su alumno era un bastardo, agregando el que antes había utilizado un método muy común pero eficaz, el cual si era realizado por cualquier mago lo más probable es que le terminara por arrancar el brazo, enfatizando el no saber del cómo el cuerpo de un simple niño podía soportar tal poder destructivo. Para una vez haber salido de sus pensamientos, darle la oportunidad a Larsen de adivinar lo que le enseñaría, sabiendo así el prota de forma triste el que muy probablemente sería un método para ocultar sus ojos, puesto que los integrantes de su familia podrían sentir envidia, preguntándose así en aquel instante del cómo un mutante había salido de los Maitón, procediendo de tal forma el prota en mencionar el que dentro del pozo habría una mazmorra artificial, la cual había sido creada por Evelia por un motivo desconocido. Desconfiando así Magner un poco de las intenciones de esta última, razón por la cual el prota aclararía el saber que no lo quería matar sino tan solo verlo crecer. Para una vez haber dicho esto Larsen arrojarse de cabeza siendo seguido inmediatamente por Magner, donde último se estaría recalcando el haber sufrido de manipulación mental todo ese tiempo por tal yokai, pensando a su vez el que si Evelia la hubiera descubierto no la hubiera dejado pasar, siendo estos últimos pensamientos lo que provocarían una destrucción de la probabilidad en el mundo, dirigiendo de esta forma el prota la mirada hacia el causante de tal desastre, mientras pensaba para sí mismo el que si no quería que la realidad se degradase, tendría que crear una configuración que no provocara un efecto mariposa, optando de esta forma por ameritar y justificar el anterior hallazgo solo a la persona con los ojos divinos,
aliviando esto último a Larsen ya que había solucionado el problema temporalmente, sabiendo aún así que en el futuro tendría que dar razones más fuertes que esa. Para acto seguido descender finalmente al suelo junto a Magner quien preguntaba del por qué no había usado magia, confundiendo esto un poco al prota quien avergonzado contestaría el tan solo ser un segundo círculo, respuesta de la cual dudaría un poco Magner ya que la cantidad de maná de podía ser propia de un tercer o cuarto círculo, saliendo de sus pensamientos a su vez que preguntaba a si acaso no podía usar magia básica como fuego para iluminar el entorno, dándole a saber el prota de forma nerviosa el que podría ser peligroso al ser una cueva hecha por un mago. Terminando esto por molestar un poco a Magner a su vez que se veía a estos avanzar en la oscuridad, sabiendo aún así el prota que estaban yendo por el camino correcto, confirmando esto último al encontrar un estanque en el cual una voz imponente le pedía retirarse, preguntando de forma despreocupada a Magner del por qué Belia había puesto su juguete en un lugar así, replicando el prota con que tan solo era un golem de bronce que funcionaba como guardián de las mazmorra, pidiéndole a su vez, tal golem el retirarse a ya que estaba invadiendo el territorio del tesoro, sabiendo tras esto el prota que aún no podía ganar si luchaba con por lo cual sin tener más opciones procedería en prepararse para la batalla, conociendo de antemano el que si cometía un solo error allí podría morir o perder todo el apoyo de Magner, por lo cual tan solo tendría una oportunidad de victoria con recordando a su vez como en el pasado Cassian había sido casi asesinado por dicho golem, procediendo de tal forma en esquivar de forma fácil el primer golpe, mientras se decía el que a diferencia de Cassian no iba a ser golpeado por tal monstruo, para acto seguido verse como tras avanzar se decía el derribarlo de un solo golpe, pareciendo toda aquella escena algo divertido de presenciar para Magner, a su vez que el prota notaba en aquel instante como tal golem infundía su espada en fuego y seguido de esto conectaba su golpe en la espalda de reconociendo ante tal incidente Larsen el que la dificultad era diferente a la que había enfrentado Cassian, recalcando el que aun si aquello era así no había vuelta atrás para él, por lo que tras ya conocer los anteriores errores de Cassian se diría el aprovechar tal ventaja a su favor, logrando de tal forma el sujetarse fuertemente a la espada del golem lo cual era su objetivo, sin esperar que en aquel momento el destino de esta última era impactar con un muro, terminando por ocurrir esto último ante la mirada atenta de Magner quien se encontraba sorprendido al ver que el prota había logrado librarse de tal situación, a lo que tras volver con el prota y recordar la forma en la que Cassian había derrotado a se diría el tener que apuntar a la debilidad del golem, razón por la cual sin perder tiempo procedería a apuntar a la articulación de y acabar de un solo golpe, sin percatarse de que en aquel entonces había recibido un leve roce de una flecha venenosa, provocando esto último que Larsen descendiera mientras se cuestionaba el haberse enfocado demasiado en el golem, no logrando reaccionar a tiempo para esquivar uno de los golpes del golem, el cual tras mandarlo a volar se vería al prota decirse el haberse confiado bastante, notándose por otra parte como Magner estaba viendo ahora uno de los brazos del golem caer al agua, puesto que el prota en un santiamén había logrado desprender uno de estos, no logrando aún creerse el como el prota había logrado reaccionar en una facción de tiempo tan corta para juntar todo su poder en su puño, mostrándose a su vez como en aquel momento el prota le pedía ayuda a su maestro. Generando esto último las críticas de Magner al ver que no podía con un rival tan débil, no teniendo aún así de otra más que ayudarlo, agregando el además también quererle dar a el mismo espectáculo, notándose así una expresión de sorpresa en el prota ya que estaba presenciando un espíritu de pelea aún mayor que anteriormente, en donde tras volver con Magner se vería a pedirle al golem caer en pedazos, provocando una gran explosión la cual sería vista por Larsen como un nivel que estaba en la cúspide de aquel mundo, pensando a su vez el no creer durar mucho en un mundo así, a lo que tras cambiar de escena se vería tanto a Hampton como Eira correr rápidamente entre el bosque, no prestando atención esta última a las quejas de Hampton, a su vez que en aquel instante se desviaba del camino y recordaba las anteriores órdenes de Larsen en la que le pedía a ir donde él, logrando así dar con la ubicación gracias a un rastro de maná y por lo cual deduciría que aquella era la entrada, donde tras volver con el prota se vería a quejarse un poco por el veneno, replicando Magner a su favor el no ayudar antes por temas de vejez, dejando el prota un poco de lado mientras se decía el saber que había un tesoro allí, aunque antes de marcharse le preguntaría a Magner si acaso había notado un extraño aceite en aquel golem, generando esto último la sonrisa de Magner ya que no esperaba menos del prota, dándose a conocer a su vez el que tal aceite ayudaba a que el golem no se oxidara,
pareciéndole esto claramente extraño a Larsen ya que no era el caso de tal golem, trayendo tal actitud analítica recuerdos a Magner de su pasado con Evelia, la cual tras haber fallado al intentar matarlo, había jurado el acabarlo la próxima vez, recalcando a sí mismo el haber pensado tener éxito al inicio puesto que la humedad era menor de lo habitual, lo cual potenciaría su magia de oscuridad, siendo tal mentalidad analítica algo que estaba viendo reflejada en el prota, terminando a su vez por confirmar la teoría de Larsen mientras le señalaba un camino impregnado de veneno, enfatizando el que si alguien lo consumía podría quedar parapléjico de por vida, razón por la cual al ser un mago no podría hacer nada, refutando el prota el que aún así ya había preparado algo de antemano. A lo que tras volver con Anton se vería a ser apuntado por una fuerte patada de Eira a sus espaldas, lo cual provocaría que cayera de cabeza en el pozo mientras esta última se disculpaba, procediendo en aquel instante en arrojarse de lleno puesto que no había tiempo, en donde el prota al ya saber la prota llegada de estos diría el ya tener el antídoto. A lo que una vez y estos haber descendido por completo se vería a Anton reclamarle a Eida por tal acción, dándole a saber con una aptitud dominante el que sería mucho peor para él si no se levantaba en aquel instante, prosiguiendo de tal forma estos con su camino mientras Anton se decía el no poder confiar en las mujeres y menos en Eida. Terminando esta última por divisar al prota junto a Magner, siendo estos mismos de igual forma notados por Larsen con confianza, a su vez que estos presentaban su respeto a Magner como rey del combate, reconociendo el ya nombrado a Eida como una mujer peligrosa al igual que a Anton como un mucama, terminando por reírse en aquel instante puesto que no creía que el padre de Larsen cuidara tanto a agregando el que en ese mundo la gente con un aura fuerte no eran un verdadero peligro, puesto que existían aquellos quienes siendo fuertes no mostraban un aura como tal, recalcando Magner a Eira el que sin lugar a duda era la mejor asesina, siendo tales palabras aceptadas por esta con clara humildad, preguntando Magner en aquel instante a Anton por el veneno que llevaba encima, mencionando a voz alta el que seguramente era la segunda sombra de Larsen, razón por la cual le preguntaría a del como un gato asustadizo cómo él podría protegerlo. Transcurriendo de aquella forma unos cuantos minutos en los que ahora Magner estaba enterado de las habilidades de Anton, dando a saber último con poder crear un antídoto temporal, siendo interrumpido en aquel instante último al ser felicitado por Larsen quien le daba a entender el ser necesario allí, provocando estas últimas palabras que se animará aún más. Pasando así unos instantes más en los que el producto final de Anton se vería listo, informando al prota de mantenerlo en su boca para neutralizar la mayor parte del veneno, aliviando esto último al prota ya que así no terminaría en el mismo estado que Cassian, terminando así por salir de sus pensamientos mientras les daba a entender el volver pronto, burlándose al instante Magner de que fuera tan débil como para necesitar ayuda de los demás, ignorando esto claramente el prota mientras se adentraban aún más. Viendo a los pocos segundos el prota un extraño dibujo de un dragón lo cual le daba a saber el que allí se encontraba la coraza de 1000 años, abriéndose en aquel instante frente a ellos la entrada a logrando de tal forma el prota divisar a lo profundo de esta misma la recompensa que había venido a buscar, ya que para él y su futuro significaría como una vida extra, saliendo a su vez de sus pensamientos al notar unas extrañas escrituras enfrente de tal objeto. Dirigiendo así su mirada hacia Magner notando como último a diferencia suya no las veía, reconociendo por otra parte el que tales escritos no hacían parte de la historia que él había creado, optando mejor por no prestar más atención a esto último y tomar su recompensa allí, para una vez y haber efectuado tal acción verse como éstas comenzarían a fundirse en forma de mana dentro de Larsen, replicando por otro lado el cáliz con sentirse bien tras aquello último, procediendo a su vez el prota. En el presente en pedirle a Magner marcharse, dándole a saber el ya haberle dicho que el precio de su compañía, terminando así por cambiar de escena mostrándose como ahora en el baño Larsen estaría contándole a un sorprendido Cassian sobre su nueva armadura, pidiéndole a sí mismo a el golpearlo en su corazón si tenía dudas. Tomando a pecho tales palabras Cassian al sacar su espada contra a lo que cambiando de escena se vería a Eira restringirle la entrada a Rudia al mismo baño ya que no era adecuado. Cambiando nuevamente de escena al mostrarse como la armadura del prota había bajado su durabilidad de 100 a 32 por culpa de Cassian y su curiosidad, pensando por otra parte el haber conocido el verdadero valor de la amistad gracias a Larsen, mostrándose a su vez como último estaría meditando para volver a subir la resistencia de su armadura, logrando su cometido al cabo de una hora más.
hora en la cual éste debía haber hecho guardia pero aún así siendo encubierto por Cassian al cual le agradecería en aquel instante, notándose a su vez como tal amabilidad de éste era claramente esperada por Larsen ya que después de todo era el protagonista que había escrito, a los que tras Cassian marcharse procedería en llamar a Eira, pidiéndole a su vez a ésta el si acaso podría apuñalarlo en su corazón, siendo tal petición aceptada por ésta aunque de hacerlo no se contendría. Optando de tal forma Larsen mejor en retractarse ya que aún con su coraza le asustaba la idea, terminando así por oír como Eira le señalaba el que tenía que volverse fuerte, sorprendiendo tales palabras al prota a su vez que aceptaba tal opinión y le confirmaba el lograrlo pronto, transcurriendo desde aquella noche un año en el mismo lugar, situándonos ahora en un bosque en el cual Magner le ordenaría el llevar aquella ropa que pensaba 300 toneladas siempre que entrenaba y en cada momento. Daudía, notándose una expresión de sorpresa en el protagonista tras ver a su hermana, recalcando Magner enfadado ante estas palabras el no volver a caer ante tales sucias mentiras, apareciendo así en aquel instante la ya nombrada mientras saludaba a su hermano del cual había recibido una carta, aceptando lo ya dicho el prota mientras agregaba el que había pasado bastante tiempo ya que ahora tenía 11 años, edad a la cual había enviado una carta a Evelia en la cual expresaba su gran respeto a ésta, dándole la ya mencionada a conocer el haber deseado que tal palabras fuera tan, siquiera afecto o en su preferencia amor, provocando tales reclamos el que Larsen se disculpara lo cual provocaría la risa de Evelia, a la cual el prota le confirmaría el desear dejar a Rudia a su cuidado puesto que en tal lugar ya había llegado a su límite, justificando el que aun si no tenía la sangre maitón se encontraba atada a él por un contrato especial, razón por la cual Rudia tendría que obedecerlo de la misma forma que lo haría con Evelia. Siendo estas últimas palabras lo que provocarían una expresión de sorpresa y alegría en Evelia, quien cambiando de tema en aquel instante le preguntaría al prota por lo que había hecho el año anterior, no teniendo una respuesta satisfactoria a Larsen ya que no había crecido lo suficientemente, dándole a saber a esta en su lugar el haber fortalecido su cuerpo como un recipiente para poder absorber más maná natural, motivo por el cual le pediría más tiempo a Evelia. Teniendo a su vez que ser interrumpido por la ya nombrada al preguntar a por quién era ella, dando así como respuesta el que era la única archimaga con más probabilidad de ser la próxima sucesora del clan, siendo todo lo ya dicho negado por Evelia al mencionar que esta era su hermana, por lo cual su pregunta no trataba sobre su progreso sino sobre su estadía el anterior año allí, razón por la cual Larsen al ver la verdadera naturaleza de Evelia le pediría a esta el comer juntos. Alegrando tal propuesta a la ya nombrada quien escucharía como también aseguraba darle un ramo de flores momentos después, llegando de tal forma la noche en la que una voz le pedía mostrarle su verdadero cambio, aceptando tal desafío al instante mientras llamaba a Eira la cual ya había estado preparando un viaje para el siguiente día, preguntándose en aquel momento Larsen con clara emoción por el tipo de prueba que le podría su hermana esta vez, terminando de tal forma por llegar él. Siguiente día en el que se vería al prota con algo de sueño, puesto que durante la noche se había estado preparando para la prueba, enfatizando asimismo la posibilidad de saber cuál prueba le asignaría para mostrar su poder, generando esto último la curiosidad de esta, por lo cual el prota le daría a saber el que seguramente lo llevaría a cazar goblins de veneno en la montaña de Byron, asintiendo a tal respuesta Evelia mientras le ofrecía a su mano para partir de inmediato. Mencionando en aquel instante el prota con llevar de igual forma a Anton, a lo que tras pasar unos breves instantes se vería a estos llegar finalmente a su destino, reconociendo el prota tal lugar como la montaña de Byron que había creado el cual era considerado como uno de los lugares más peligrosos. Saliendo así de sus pensamientos tras oír como Evelia le aclaraba el no intervenir por mientras no muriera, mostrándose por otra parte como Anton había logrado visualizar el letrero que daba la advertencia de no entrar al hábitat de los goblins, transcurriendo a su vez unos cuantos minutos en los que ahora se vería a Anton estar muerto de cansancio, dándole a el prota un momento para descansar mientras le ordenaba preparar un veneno, siendo esto algo que desconcertaría un poco a Evelia ya que estaba viendo cuáles eran las verdaderas intenciones del prota con y los goblins. No teniendo de otra más que esperar a ver qué tan interesante sería el plan que tenía en mente, terminando así Anton por acabar lo que Larsen le había pedido y al ver que aún se encontraba bastante agotado lo ayudaría a subir a uno de los árboles, siendo tal agilidad algo que sorprendería a Evelia quien sin perder tiempo activaría de igual forma su habilidad de sigilo, para acto seguido verse como una manada de goblins habían llegado al lugar incitados por el cebo anterior hecho por
Anton, reconociendo tal táctica Evelia como algo impropio de un mago, siendo tales palabras algo que el prota no negaría recalcando el querer ser para ella como algo más especial que un mago. A lo que tras dejar esto de lado se vería a los goblins el degustar la comida ya dejada por el prota, preguntado a este último Evelia si acaso su plan se basaba en su información sobre las tribus de los goblins. Asintiendo ante esto el prota al ya saber que al haber dos tribus distintas terminarían por luchar a muerte por los recursos, siendo esto mismo lo que estaba ocurriendo en la actualidad tras verse como ambas tribus había comenzado una sangrienta batalla ante la mirada atenta del prota, quien tan solo estaba esperando el momento adecuado para intervenir. En donde tras volver al campo de batalla se observaría a Evelia contar uno a uno los goblins caídos en guerra hasta quedar el único sobreviviente, el cual tras pensar haberlo logrado daría una carcajada por su victoria, siendo esto claramente visto detenidamente por el prota quien al ver una abertura la aprovecharía para acertar un golpe en este de lleno, lo cual haría explotar al goblin en pedazos mientras que Anton bajaba del árbol y veía uno a uno los cadáveres en el suelo, no creyendo aún. La hermana de Evelia el como Larsen había provocado la muerte de 24 goblins, siendo tal motivo por el cual se estaría preguntando del si acaso su padre estaría feliz o enojado por tal escena, sin mencionar el haber notado en este un extraño objeto en su corazón, terminando esta por ser interrumpida por Larsen quien le mencionaba el ya conocer la ubicación del líder de los goblins, por lo cual allí le enseñaría su verdadera fuerza, mostrándose así poco después como estos tras llegar al lugar no verían ningún goblin, dándole esto a pensar a Evelia el que seguramente el jefe allí era un médico brujo. Para una vez y haber dicho esto cambiarse de escena en la que se vería a un goblin, claramente asustado, siendo el motivo de esto la presencia de Evelia puesto que poseía el nivel suficiente como para medir la diferencia entre ambos. Estando por otra parte aún más asustado Anton que éste, llamando aún más la atención del prota los huesos de humano que hacían al lado del goblin, provocando esto el que Larsen decidiera acabar con aquello con un solo golpe, mostrándose así como poco después la hermana del prota estaría reconociendo su arduo trabajo, agregando el prota el haber estado un poco confiado con aquel goblin ya que ésta lo estaba ayudando de forma indirecta, teniendo así Evelia que dejarle en claro a este el que, tener una voluntad y mente débil no era bueno, aunque no obstante tal comportamiento que el prota había tenido hacia ella no le había molestado. Sonriendo está en aquel momento a la par que el prota observaba esto mismo, para poco después verse como está tras marcharse aseguraba visitarlo pronto, alegrando esto mismo un poco al prota a quien Anton le recordaría el tener que volver a su casa también, teniendo Larsen que darle a saber a este el haber optado por quedarse un tiempo más allí. Pidiendo ante esto Anton por lo menos una explicación, no teniendo problema alguno el prota al señalarle a este que pronto Rudia se marcharía con Evelia, causando esto mismo que Eira fuera a buscarlo dentro de poco tiempo, sin mencionar el que al estar allí podría entrenar un poco más, terminando en aquel momento Anton por cambiar de tema al preguntar si acaso la razón por la que había matado a aquellos goblins era para proteger a la región desprotegida. Recordando a sí mismo tras estas palabras como en el pasado había presenciado la muerte de sus padres, por lo que al ver las nobles intenciones de su joven maestro no había podido contener un llanto de orgullo, a lo que al prota no tener de otra tendría que seguirle la corriente a este, causando esto mismo en su mente la pregunta del si acaso su hermana se sentía igual de orgullosa, provocando tal pregunta el que recordara la verdadera naturaleza de Evelia, lo cual traería consigo el que ésta aún no le había mostrado la verdadera prueba, terminando así Larsen por salir de sus pensamientos al pedirle a Anton no mirar hacia arriba y huir, no acatando la primera orden al pie de la letra lo cual le daría a conocer el que tenían frente suyo a un tigre blanco, procediendo así, el prota en contar hasta 3 para que éste huyera del lugar, obedeciendo así Anton las instrucciones de Larsen provocando la confusión de el ver cómo a su lado no estaba Larsen huyendo, por lo que sin vacilar más optaría por confiar en las palabras de su joven maestro, mostrándose a su vez como el ya mencionado sin temor alguno le pediría a aquel tigre fijarse en él, justificando para sí mismo tal situación con que su hermana en realidad estaba decepcionada ya que en verdad quería ver sus límites, enfatizando en mostrarle a ésta lo que en realidad quería ver, procediéndose tal forma en activar sus habilidades del combate mágico mientras pensaba el tener que pasar aquella prueba fácilmente, notando así como aquella bestia se abalanzaba rápidamente sobre él, por lo cual lo retaría a una competencia de agilidad al estar claramente confiado, para una vez y aquel tigre parecer haberle dado alcance tratar de devorarlo, no logrando esto último puesto que el prota en un estallido de velocidad aparecería a un lado de a su vez que preparaba el golpe que según él sería decisivo,
generando el impacto de una gran explosión de la cual el prota se creía victorioso, no notando como en una abrir y cerrar de ojos estaba a punto de ser golpeado por aquel tigre. Tratando así el prota de reducir el daño con una técnica de defensa, la cual serviría poco mucho ya que al impactar contra el suelo se le vería gravemente herido con varios huesos rotos, enfatizando el haber estado muerto de no ser por la coraza de 1000 años, por lo que el prota al verse claramente acorralado optaría por escapar y formular un plan antes, mostrándose de esta forma como había vuelto con Anton quien en su escondite estaría tratando sus heridas, dejándole en claro el estar listo para morir por él si eso era necesario, teniendo ante tal declaración el prota que cerrarle la boca, argumentando el que mientras él viviera jamás dejaría que una de sus sombras muriera por él, siendo aquellas palabras algo que aumentarían aún más el respeto y admiración que tenía hacia Larsen, mientras que el prota tras notar la pronta llegada del tigre blanco a la cueva de los goblins, se percataría del cómo no se atrevía a entrar lograría deducir el que la falta de rastros de goblins fuera de aquella cueva se debía a su hermana Evelia, quien tras haberlos encerrado dentro de aquella cueva la había vuelto un lugar seguro para el prota por su toxicidad que el tigre blanco no podría soportar, preguntando a Anton si acaso tan solo debían esperar la llegada de Eira. Siendo esto inmediatamente negado por Larsen ya que para él la única ruta de escape era matar al tigre blanco, pidiéndole de aquella forma el prota a un poco de veneno paralizante, señalando el tan solo necesitar la cantidad adecuada para incomodarlo un poco, mencionando para sí mismo el que si lo derrotaba entonces la recompensa de Evelia sería bastante jugosa, logrando así a los pocos minutos Anton aquel veneno razón por la cual el prota sin perder tiempo aplicaría mismo en la carne del anterior goblin, poniendo esta misma fuera de la cueva como cebo y tan solo restándole esperar unos cuantos minutos, los cuales tras transcurrir y llegar la hora más calurosa del día, se vería a aquel tigre completamente agotado y afectado por el veneno paralizante, donde tras volver con el prota se vería a aclarar el saber tanto él como Evelia que un mago de 1 año jamás podría derrotar un tigre blanco, siendo la razón de tal prueba el querer ver sus límites, provocando esto aún más que el prota quisiera mostrarle su progreso al matar a aquel tigre, sin mencionar el que tan solo le quedaban 7 años, para cumplir con la fecha de su muerte, por lo que si no acababa con aquel tigre no generaría un cambio. Teniendo que lograrlo si es que quería ser aún más fuerte que Evelia y su padre así como también del protagonista Cassian, optando así por salir y encarar de frente en aquel momento al tigre blanco, quien sin perder tiempo se abalanzaría contra Larsen mostrándose a ya estar listo para el segundo round, siendo tal determinación algo que lograría desbloquear una nueva habilidad en el sistema, la cual era llamada táctica relámpago a su vez que se veía como se activaba inmediatamente, siendo esto notado por Anton quien se decía con sorpresa el que su joven amo había alcanzado el nivel de maná de un mago de 4 estrellas. A lo que tras volver con Larsen se vería leer por parte del sistema como tan solo podría activar aquella habilidad por un lapso de 3 segundos debido a su poco maná, siendo esto algo que le recordaría a su entrenamiento con Magner, quien le había dado a conocer todas las veces de la ley profunda del espíritu de pelea, no prestando atención a ninguna de las anteriores palabras el prota, por lo que Magner al notar la clara ignorancia del prota en aquel instante optaría por darle una demostración, pareciéndole aquello una tontería a Larsen ya que ninguno de los dos podrían hacer daños en la propiedad de los Ade. No pareciendo esto importarle a Magner quien seguiría adelante con su demostración, generando a su vez la desesperación del prota por detenerlo lo cual provocaría que el agua se derramará sobre él, terminando así por escuchar como Magner le preguntaba si acaso lo había entendido el poder que tenía la voluntad sobre el espíritu de pelea y el mana, siendo esto mismo algo que el prota estaría aplicando en el presente mientras se decía con clara furia el tener que volverse aún más fuerte, desatando así frente a aquel imponente tigre el poder de su voluntad influida en maná, no teniendo tiempo que perder puesto que su habilidad tan solo duraría por 3 segundos, motivo por el cual se vería a esquivar ágilmente un ataque de aquel tigre, a su vez que optaba por usar su atributo de viento con el cual tras aumentar en gran medida su velocidad se le vería a decirse tener la determinación para acabar con todo en el último segundo, a lo que tras el prota impactar su golpe en su objetivo se vería una gran explicación en el aire, siendo esta vista a lo lejos por un Anton con algo de preocupación, en donde al disiparse el humo se vería al prota salir claramente victorioso y en un estado de adrenalina, mientras mencionaba el estar agradecido con Evelia en gran medida por la recompensa dada, terminando así por caer sin fuerza alguna al suelo, mientras se observaba casi en el mismo estado al cáliz de la trascendencia,
mostrándose como ante aquello el prota se estaría diciendo el tener que mejorar la eficiencia de aquella habilidad, siendo este rápidamente interrumpido por el aparente rugido de otro tigre, lo cual pondría tanto a Hampton como a Larsen en alerta al pensar que se trataba de otro tigre blanco, no siendo este claramente el caso al verse como frente al prota y Hampton se encontraba a Eira junto al anterior tigre gravemente herido por el ataque del prota, razón por la cual Eira en un acto de benevolencia había decidido poner fin a su sufrimiento en aquel mismo instante. Pensando para sí mismo Hampton con que ésta seguía siendo la más aterradora allí, dejándose ver cómo tras el prota haber presenciado aquello terminaría por ceder a sus heridas, para acto seguido narrarse como el prota en su largo descanso había comenzado a soñar con su yo del pasado, el cual era una persona llena de deudas como también un escritor de novelas algo conocidas, siendo cada uno de aquellos recuerdos algo que había olvidado tras estar en el cuerpo de Larsen, terminando así mismo por despertar en aquel mismo instante a su vez que oía por parte de Eira el haber dormido por 3 días, dejando esto un poco de lado Larsen al notar el corazón del tigre blanco frente suyo, dándole a conocer el hecho del haberlo hecho para que éste pudiera recuperar su mana aún más rápido, agradeciendo a esto último Larsen mientras agregaba el ya estar enterado de la existencia de los 2 tigres blancos, siendo una única cosa en todo aquello lo que le estaba provocando molestias, la cual era de que a pesar de ya saber que había 2 tigres blancos en aquel bosque, también había cargado con uno de estos a sus espaldas durante todo el recorrido, recalcando así Eira el que cargar un tigre blanco jamás significaría una razón para bajar su velocidad de caminata, a lo que el prota tras interrumpir a esta le aseguraría el ya saber que su hermana Evelia le había pedido algo a esta, teniendo así que negarse puesto que su prioridad en aquella situación era el proteger de él, y siendo gracias a todo esto que Evelia había optado por poner sobre Eira una restricción para que no se pudiera mover libremente, aceptando a su vez cada palabra Eira mientras se decía el haber notado algo tarde que aquellas palabras en realidad iban dirigidas a la señorita Evelia, saliendo así de sus pensamientos al oír como el prota mencionaba el salir a entrenar un poco, justificando a su vez el ser bastante resistente y haber descansado ya lo suficiente. Mostrándose como en aquel momento todo lo antes dicho por el prota había sido escuchado con atención por Evelia, quien sin más desaparecería del lugar, cambiando de tal forma de escena en donde se nos mostraría a Evelia y el patriarca tener una conversación en la que señalaría el querer quedarse con el protagonista para sí misma, no viendo problema alguno su padre por esto al mejor preguntarle a esta la razón por la que era tan emocional con Larsen, contestando así ante tal pregunta, el que simplemente le gustaba mucho. Agregando el hecho de que a tan temprana edad tenía una inteligencia digna de alabar, sin mencionar el que también poseía una cantidad de egoísmo moderada lo cual provocaba en ella más ganas de tenerlo de su lado, a lo que ante tales afirmaciones su padre no tendría de otra más que aceptar la decisión tomada por lo cual Evelia terminaría por agradecer en aquel instante, transcurriendo de aquella forma unos cuantos días y con los días meses y así mismo los años, siendo estos últimos un total de 3 años los cuales nos llevarían a la actualidad en la que se nos mostraba tanto a Eira como a Larsen, el cual ahora a la edad de 14 años se le informaba el haber recibido una carta por parte de su padre, sabiendo gracias a esto el prota con que por fin había llegado el momento, razón por la cual le pediría a Eira el hacerle un nuevo corte de pelo, accediendo de inmediato a tal pedido mientras le informaba el tener que volver a la mansión principal para su ritual de peregrinaje, procediendo en explicarse cómo durante un lapso de tiempo el prota estaría explorando el mundo mientras reclutaba gente al igual que lo había hecho con Eira, enfatizando el prota en aquel momento el tener que limpiar su cuarto tras volver a su habitación. Siendo tal detalle modesto algo que era del agrado de Eira ya que lo hacía aún si tenía a su disposición a cualquier empleado, terminando así en aquel instante de cortar el pelo del prota el cual según su palabra había quedado muy bien procediendo en felicitar a Eira, aceptando así sus palabras con clara humildad mientras escuchaba al prota el mencionar haberse decidido en volver a tomar relevancia en su familia, cambiando en aquel instante de escena donde se nos mostraría finalmente a Rudia quien se había desconcentrado al escuchar la pronta llegada de Larsen, desanimando a Evelia al mencionar que el prota tan solo volvía para intercambiar unas pocas palabras con su padre, no creyendo en tal declaración Rudia al enfatizar el ser una amiga especial para Larsen, compitiendo ante Evelia al mencionar que la familia como ella eran lo primero, a lo que Rudia replicaría con poder ser la familia del prota si se casaba en el futuro con provocando así estas palabras el que fuera golpeada por Evelia, a lo cual sin previo aviso volveríamos a
Cambiar de escena en donde Persia sería informada sobre la pronta llegada del prota, siendo gracias a esto que se vería en la ya nombrada una expresión de enojo y emoción a la vez. Confundiendo esto mismo a varios bandidos frente a Stas, recalcando entre estos el líder el no permitir que ésta se fuera impune de aquel lugar tras quemar y usurpar sus pertenencias, acercándose así en aquel instante uno de sus lacayos a Stas mientras les daba a entender el darles una oportunidad, no siendo esta tomada por Persa quien se acercaría amenazantemente a este provocando el que éste tomará la iniciativa al pedirle unas últimas palabras, enfatizando así Persa el notar que éste tenía un buen brazo, pareciéndole esto a aquel sujeto una completa estupidez por lo cual sin más trataría de poner fin a esta al mandarla a estrella contra un muro a gran velocidad, advirtiendo así a sus lacayos el líder de estos al notar cómo subestimaban a los Maitón, no haciendo caso a las sugerencias de aquel sujeto quien en un abrir y cerrar de ojos perdería su brazo completo, notándose a su vez como el brazo de este ahora era posesión de una persa completamente intacta, quien preguntaba a estos por cuál sería la siguiente parte que le darían como decoración, en donde estos en un intento de no temer a aquellas palabras tratarían de arremeter contra estas dos, teniendo Persa que advertirle a su sombra el matarla si llegaba a permitir que alguno de esos sujetos siquiera la tocase, pasando así unos breves minutos en los que se vería al líder de aquellos tipos haber logrado huir. No creyendo en aquel instante el como su escuadrón de élite había muerto con tanta felicidad ante tales monstruos, por lo que al ver que no tenía de otra trataría de ir por refuerzos, no pudiendo ir más lejos tras haber sentido encima suyo una fuerte presión, a lo cual sin tener tiempo alguno de reacción se vería a la cabeza de este ser desprendida de su cuerpo e ir a las manos de Persa, dirigiendo la ya nombrada una mirada de indiferencia a esta mientras se decía con enojo el ya saber que la basura de su sexto hermano había terminado su entrenamiento, no llegando tal cosa a importarle lo suficientemente ya que ante los ojos de esta no era más que peso muerto, mostrándose a su vez como aún seguía pensando en vengarse del prota a toda costa, terminando por volver con Persa quien cambiaría de tema al mencionar estar enojada al no poder hacer nada aún con Larsen, optando así en por lo menos hacerle un regalo decente para la próxima vez. A lo que tras cambiar de escena se vería al prota explicar a Cassian el hecho de que dentro de poco tendría que explorar el mundo para perfeccionar sus habilidades como sucesor, puesto que a diferencia de sus demás hermanos aún no contaba con seguidores propios, agregando el poder hacer todo aquello ya que sus hermanos no podrían hacer nada durante un lapso de tiempo, pareciéndole todo aquel tema familiar un poco triste a Cassian mientras que para el prota tan solo era una realidad a superar. Terminando por mencionar a el que aun si volvía a su familia estos dos seguirían siendo amigos, siendo esto de igual forma confirmado por Cassian quien le daba a saber el querer ayudarlo, cambiando así de escena en donde ahora se nos mostraría a Eira querer ayudar a Soso, la cual se negaría esto último recalcando además el hecho de no poder aceptarla como su criada. Justificando tal razón Soso con el hecho de ser ella mucho más ordenada que está, no teniendo de otra más Eira que aceptar lo ya dicho con algo de vergüenza, a su vez que escuchaba por parte de Soso el no poder depender mucho de esta ya que pronto regresarían a la mansión principal, notando así en aquel momento Eira la presencia de Larsen al igual que la madre de donde la ya última le daría a conocer el que si el prota conocía tal lado cálido podría agradarle mucho más, procediendo así Eira en desaparecer mientras agregaba el tener que se estricta con Larsen por el bien de en un futuro, terminando así el prota por dirigir la palabra a su madre en aquel momento al enfatizar querer su compañía al momento de hablar nuevamente con su padre, siendo tales palabras tomadas con algo de duda y temor por Soso, por lo que Larsen le aseguraría el que todo estaría bien ya que diferencia de antes ahora sí podría protegerla, mostrándose así como ante estas últimas palabras la madre de había comenzado a derramar un par de lágrimas, lo cual a su vez había generado una nueva variable que afectaría la historia, a lo que tras pasar unos minutos se vería a Soso más calmada pronunciar el nombre de Eira, sorprendiendo esto último a la ya nombrada puesto que ésta había sido detectada con clara facilidad, terminando por salir de sus pensamientos al oír como Soso le agradecía por haberse vuelto su amiga, agrandando en aquel momento el que Larsen parecía haber decidido querer dejar que su madre siguiera ocultándose, sabiendo ante esto la ya mencionada el que debido a sus orígenes le provocaría una serie de innumerables problemas a su hijo, recordando así como último le había aclarado el no tener que preocuparse por aquello ya que se haría cargo de todo, siendo gracias a tales palabras, que por fin había tomado una decisión, la cual consistía en que a partir de ese momento apoyaría a su hijo ya que tenía la capacidad de hacerlo.
recalcando el ya no querer vivir a escondidas debido al temor a las demás esposas, puesto que a partir de ese momento lo que realmente deseaba era ver a Larsen por el camino que había elegido, provocando así todo lo ya dicho por Soso el que Eira se preguntara del cómo una mujer que no tenía ni poder ni estatus podía tener tanta motivación y voluntad, reconociendo a su vez ante esta el ya saber por qué era la esposa más amada por el patriarca, para una vez y haber dicho aquello desaparecer ante la mirada confusa de Soso, mostrándose poco después como está en un callejón se estaría reprochado de haber juzgado a una de las esposas del patriarca, puesto que tales acciones de blandeza podrían provocar su muerte si alguien llegara a comunicarlas, terminando así por llegar el siguiente día en el que se vería a Larsen despedirse de su maestro, mencionando así Magner con una actitud enojada el no querer que éste le enviara cartas ya que sería vergonzoso que dijeran que es su discípulo. Procediendo de tal forma el prota en marcharse después de aquello señalando el enviarle poco después cargas, haciéndole dudar a Majera si éste siquiera lo había estado oyendo. A lo que el prota sin perder tiempo entraría al carruaje mientras pensaba en su regreso al clan Maitón, siendo la partida de este último observada por su maestro quien se decía el saber que éste no enviaría ninguna carta, pensando por otra parte el que muy seguramente lo estaría esperando un mago en la residencia para el transporte en portales, llegando de esta forma estos al lugar acordado en el que Eira a pedido del prota, le daría a conocer el que muy seguramente la encargada allí sería la señorita Evian. Siendo tal nombre algo inesperado para éste lo cual provocaría que a su vez recordara la gran recompensa que los espadachines debían de tener ahora por su cabeza. Optando mejor por dejar esto un poco de lado al corresponder el saludo de la ya nombrada, mostrándose a su vez como Evian ante aquello le había ofrecido un poco de té gris al prota, pareciéndole esto a los ojos de Eira como algo extraño ya que a no le gustaba tal té, recalcando en aquel instante el prota que el té estaba algo frío no viendo problema alguno Evelina esto, cambiado así de tema mientras le pedía a el visitarla más a menudo, aceptando tal petición el prota al instante mientras le pedía a el ponerse en marcha, orden la cual sería acatada al instante por Evelina al mostrarse como a los pocos segundos estos estarían viajando a través del portal de deslumbrando en aquel instante una brillante luz al prota la cual les daría a conocer a estos el finalmente haber llegado, agradeciendo en aquel instante Larsen a Evelyn por su excelente servicio, a su vez que le preguntaba a su madre si acaso ya estaba lista, notando así en esta una clara expresión de determinación en su rostro, motivo por el cual a los pocos minutos se verían a estos finalmente en la mansión principal, no haciéndose de esperar los susurros de los empleados allí quienes veían como una locura la presencia de la madre del prota, a lo que tras volver con el prota se vería a confirmar a su padre el haber causado tal alboroto, mencionando para sí mismo el aguantar a duras penas la presencia que su padre estaba ejerciendo sobre él, no teniendo de otra más que seguir adelante al enfatizar que tanto él como su padre deseaban la seguridad de su madre, preguntando a en aquel instante si acaso no amaba a su madre lo suficiente, siendo tal pregunta algo que el patriarca evadiría al preguntar a Larsen del cómo pensaba que aquella era la mejor opción para su madre, replicando ante esto el prota con que finalmente era el momento de dejar de hacer a un lado a su madre, agradeciendo aún así a su padre el haberla escondido por el bien de él y de esta, agregando el que tras el pasar de los años finalmente había entendido que una paz con cobardía no era una paz verdadera, siendo tal pensar de igual forma para el patriarca quien se decía el haberle repugnado haber protegido a Soso de una manera tan cobarde, aceptando ante el prota el no haber tenido de otra al tener un hijo tan impotente desde su niñez, por lo que el prota tras oír esto le aseguraría a su padre el querer poder, interviniendo su madre en aquel momento al recalcar que al no tener poder ni estatus lo único que le quedaba era él. Estando de acuerdo con esto mismo Larsen al recalcar que después de todo su padre era la persona más poderosa de aquel mundo, transcurriendo de aquella forma unas cuantas horas en las que ahora se vería al guardia sin darle un consejo como amigos al patriarca, recalcándole así a el seguir el consejo que años antes le había dado de vivir el presente en lugar del futuro, ya que gracias a tales palabras ahora estaba vivo sirviéndolo a él, enfatizando el que había visto en él desde pequeño una clara determinación al momento de tomar decisiones, razón por la cual le aconsejaba el seguir con tal voluntad en sus decisiones futuras. Siendo esto algo que agradecería el patriarca a su hombre de confianza, dándose a conocer así como aquel sujeto anteriormente había tenido una amada llamada Lile la cual tras su muerte por una extraña enfermedad había derrumbado su mundo entero. Siendo una de las cosas que se arrepentía era del no haber vivido el presente junto a esta mientras aún vivía, generando lo ya mencionado en Sencan el que deseara ver en el patriarca una vida más cálida,
A lo que tras una vez y haber dicho esto, nos moveríamos hacia la mansión de Prota, en la que se vería a Eira rápidamente despertar de su sueño tras notar una extraña presencia, procediendo así esta de tal forma en ir rápidamente hacia la habitación de Larsen, en la que sin explicación alguno se le vería lanzar rápidamente un cuchillo hacia la dirección de este, logrando así dar su objetivo, del cual a los pocos segundos se oiría el decir haber entrado con el mayor sigilo posible, mostrándose a su vez como tales palabras pertenecían a Senkan, quien le aclaraba a Eira el estar allí por el joven maestro, siendo todo aquello claras órdenes del patriarca, en donde Eira, aún al desconfiar de la palabra de éste, se ofrecería a acompañarlos, accediendo al instante Senkan ante estas palabras, mientras agregaba el aún no estar acostumbrado a la nueva y joven apariencia de Eira, pidiéndole así a ésta el no hacer nada en su contra, ya que le dolería el ser traicionado por la persona a quien protegió en el pasado y la razón de la cicatriz en su rostro. A lo que tras una vez y haber dicho esto se les vería llegar ante el patriarca finalmente, felicitando este último a Senkan y no hallando la razón de la presencia de Eira allí, justificando esta al instante tal pregunta al señalar estar allí por la propia seguridad del protagonista, no viendo problema alguno el padre de Larsen, a su vez, que agradecía a esta por tan buen trabajo, donde sin explicación alguna se vería al prota despertar en medio de cada uno de estos, mientras preguntaba a su padre por lo que pensaba hacerle, contestando este al instante al mencionar hacerle una cirugía de fortalecimiento físico llamada el ritual del patriarca, a lo que el prota con algo de precaución preguntaría más acerca de esta, pareciéndole esto algo extraño a su padre, ya que al tener su nombre tal ritual cualquiera hubiera aceptado, justificando así el prota con que todo allí era extraño sin mencionar el lugar y la hora de proceder de este, despertando la desconfianza del prota el interés del patriarca, quien escucharía como el prota le preguntaba del por qué hacía aquello por él, no teniendo de otra el padre de este más que confirmarle haber visto el presente en él, procediendo de tal forma en poner en marcha el ritual en el cual el prota había estado aún de soltar un grito por el fuerte dolor, terminando a los pocos segundos por finalizar el ritual en el que el patriarca le aseguraría el que tal tatuajes lo ayudaría en un futuro, preguntaba así el prota al instante del cual era su funcionalidad, para una vez y haber dicho esto terminar por caer desmayado ante todos, recalcando el padre de este la clara resistencia de su hijo al no haber gritado ni un poco, esperando a su vez en que éste en un futuro le mostrará un gran espectáculo, en donde tras llegar el siguiente día se vería al prota dormido decirse el sentir algo caliente encima suyo, provocando esto mismo el que despertara mientras veía a Rudia frente suyo saludarlo, a lo que sin perder tiempo ésta le pediría al prota algo de comer, terminando así por llegar Evelia al lugar, la cual le daría a conocer el que Rudia había lloriqueado bastante por verlo, enfatizando el que parecía que ésta le faltaba más tiempo a su lado para corregir su manera de hablar, teniendo de tal forma Rudia que hacerse la víctima ante Larsen, quien dejaría aquello un poco de lado al recordar lo de la anterior noche, saliendo así este de sus pensamientos al ver cómo Evelia estaría apartando a esta de él, lo cual le haría pensar el que la estaba cuidando como era debido, mientras que para Rudia simplemente la estaba hostigando cada día. A lo que Larsen, a pedido de Evelia, le haría saber el descansar 3 días antes de salir para su peregrinación, recalcando así Evelia el que la madre de este seguramente estaría preocupada, generando esto último en el prota una clara confusión, la cual trataría de disimular ante esta, dejándose ver cómo en aquel momento Rudia, harta de ser retenida por Evelia, trataría de atacar con una serpiente hecha de fuego, no siendo problema alguno tal ataque para Evelia, quien agregaría el hecho de haber probado la fuerza de Larsen como una maitón, restándole tan solo el darle su recompensa como la hermana de este, trayendo así estas palabras recuerdos del prota sobre el tigre blanco, procediendo así Evelia en pedirle a este el levantarse de su cama, a su vez que en un instante este recibía una túnica, aclarándole Evelia el que esta era su regalo. Reconocimiento en aquel momento Larsen como aquella túnica no solamente estaba hecha de escamas de dragón, sino que además poseía un extraño poder mágico, el cual había sido utilizado por Evelia en sus inicios como maga, por lo que al conocer todo aquello le agradecería a esta por haber recibido tal regalo. No deteniéndose allí Evelia, puesto que le dejaría en claro al prota el haberla modificado para que al menos una vez pudiera matar a un mago del sexto círculo, dejando tal información perplejo, ya que al conocer el futuro sabría que terminaría por usarla algún día, saliendo a su vez de sus pensamientos al oír cómo su hermana le deseaba buena suerte en su viaje, jurando así Larsen el hacerlo como él también volverse aún más fuerte, a lo que tras una vez y haber dicho esto se marcharía junto a una Rudia, quien pedía auxilio, mostrándose como por otra parte la hermana de este deseaba que las palabras del prota se volvieran realidad.
terminando así por transcurrir un total de 3 días en el que se vería a Anton despedir entre lágrimas al prota, deseándole al ya nombrado Eira el tan solo volverse aún más fuerte, procediendo en despedirse de Evian al darle las gracias por haber venido a su despedida, notando así el prota en aquel estrechón de manos como ésta había puesto algo en su mano, donde tras abrir la palma de esta misma notaría que el regalo de esta a él era un chocolate, dando de tal forma las gracias a esta a su vez, que procedía en marcharse del lugar, diciéndose a sí mismo el hecho de que en aquel momento comenzaría la peregrinación del séptimo hijo de los Maitón. Notando en aquel momento de forma inesperada una bola de fuego encima suyo, la cual a los pocos segundos se vería haberse estrellado a su lado a gran potencia, en donde tras disiparse el humo debería a Rudia el decir haber conseguido permiso de aquella bruja para acompañarlo, procediendo en entregar al prota una carta de Evelia en la cual ésta le daba a saber el haber deseado enseñarle al prota por primera mano, por lo que al ver que aquello no había sido posible había optado por dejar, junto a él la que después de todo era su fuerza, siendo esto aceptado con alegría por Larsen quien mencionaría el tan solo ponerse en marcha y seguir el camino del héroe. Transcurriendo de aquella forma aquel día y llegando la noche en la que se vería a Evelia oler intensamente la ropa de Larsen al notar el olor desagradable de aquella bruja en él, a lo que tras ambos dejar esto de lado dirigirían sus miradas hacia la taberna a la que se dirigían en un primer inicio, siendo la información oculta de esta el que pertenecía a una organización llamada el Sonido Nocturno, no importando esto realmente ya que Larsen sabía que tal organización estaba aliada con su padre, en un vínculo secreto, saliendo así de sus pensamientos al oír como tal sujeto le daba el precio a pagar tanto por la comida como por el hospedaje, siendo de inmediato reconocido por Larsen como un miembro de aquella organización, optando mejor en aquel momento por pedirle mostrarle sus habitaciones, haciendo caso omiso a aquel tipo quien solo les indicaría el camino a ellas. Replicando en aquel momento el prota de forma random el estar haciendo bastante calor aquella noche, no estando de acuerdo el gerente quien cambiaría al tema al preguntar a por lo que deseaban comer, procediendo así Larsen en pedir cerveza junto a 2 trozos de pizza, contestando a esto el gerente con que aquel sería el desayuno de mañana, siendo, gracias a aquellas palabras que Larsen notaría el que había caído en su trampa, puesto que en aquel instante tal tipo le cuestionaría si acaso no era muy joven para una cerveza, aceptando esta misma opinión el prota al instante a su vez que agregaba el jugar mejor un poco con los gatos, diciéndose a sí mismo en aquel instante el ya haber dicho una a una la que era la contraseña de la organización Sonido Nocturno, por lo que en aquella instancia tenía que aprovecharse de los beneficios de tal organización al tener un vínculo con los Maitón, recalcando en aquel instante el que tal sujeto estaba al tanto de su posición en la familia, dándole a saber mismo con la personalidad que tenían ambos de los gatos allí, respondiendo ante esto Larsen con que seguramente costaría mucho dinero el poder jugar con el gato llamado Valve, siendo estas palabras interpretadas por aquel gerente como el que Larsen les estaba pidiendo dinero, preguntándose del por qué simplemente no se lo pedía a su familia, mostrándose como en aquel instante el prota no pararía de insistir mientras se decía el necesitar algo de dinero, enfatizando el que después de recibir tal ayuda por parte del Sonido Nocturno terminarían por cancelar su contrato con los Maitón, acto el cual provocaría que tal posada cerrará por su intromisión, donde tras cambiar de escena se nos mostraba al patriarca junto a Senkan discutir sobre la llegada del prota hacia la organización ya nombrada, sugiriendo Senkan el que podría haberlos descubierto gracias a la bibliotecaria Evian, preguntando a el patriarca si es que acaso los bibliotecarios no eran neutrales, replicando ante esto Senkan con que parecía ser algo más blanda con los sucesores más jóvenes, contraargumentando lo ya dicho el patriarca al señalar que ninguno de los más jóvenes ponía interés alguno en la biblioteca, reconociendo gracias ante Senkan con que todo apuntaba a que el prota le estaba trayendo diversión a su padre. Agregando último con que el contrato con tal organización finalizaría pronto, a lo que tras llegar el siguiente día se vería al prota finalmente comenzar a despertar, notando en aquel instante una gran bolsa de oro frente suyo mientras se decía él no haber notado nada la anterior noche, a lo que por consecuente se vería despertar a Rudia quien saludaría al prota, saludo el cual sería correspondido de igual forma mientras escuchaba cómo mencionaba el haber soñado con gatos, analizando tal sueño de como algo que no podía ignorar tras recordar cómo en la historia original los sueños de se convertían en emboscadas, razón por la cual al igual que Cassian tendría que estar en alerta. Advirtiendo de esto mismo el sistema a Larsen por lo que el prota había optado en no seguir tomando con calma el asunto, procediendo así en pedirle a Rudia el prender toda la posada,
siendo esto mismo lo que provocaría a los pocos segundos una gran llamarada en medio del bosque, llegando aparentemente a lugares varios integrantes de aquella organización, pidiéndole el líder de estos el entrar con claro cuidado para tomarlos por sorpresa, no logrando decir más al mostrarse como éste en aquel momento sería fuertemente golpeado, alertando esto mismo a los demás integrantes mientras que uno de estos señalaba el no dejar con vida al séptimo hijo, pareciéndole tal orden una clara imprudencia al protal ya que no había nadie allí que pudiera soportar la furia de los Maitón, agregando el parecer que estos aún no se habían informado del todo sobre su verdadera fuerza, siendo gracias a tal error que estos en aquel instante pagarían con su vida, recalcando así estos el claro cambio del prota al igual que el aumento de su mana, por lo que como medida de precaución optarían por un método defensivo, no siendo esto problema alguno para Larsen quien, en un abrir y cerrar de ojos ya los había asesinado, alertado esto a los restantes quienes tratarían de contraatacar con varias cabezas de dragón hechas de fuego. Recalcando estos el que ni siquiera un Maitón lograría salir vivo de aquello, a lo que el prota al ver tal oportunidad sacaría al cáliz de la trascendencia, dejándose ver cómo al instante estos explotarían ante la mirada atenta de aquellos magos, logrando percatarse uno de estos con sorpresa de cómo el prota aún seguía vivo, con la diferencia de que al absorber tal maná ahora éste podía mantener más su estado con la técnica relámpago, terminando así estos por oír cómo Larsen señala el ahora, tener que jugar con ellos. A lo que tras cambiar de escena se mostraría al patriarca ordenar quitarle la venda de los ojos a aquel gerente de la posada, a quien le estaría preguntando la razón de haber atacado a un Maitón, procediendo así en explicar mientras sus dedos eran doblados del cómo había pensado que tal acción funcionaría para seguir con su vínculo, pareciéndole tal cosa extraña al patriarca puesto que había asegurado tal vínculo, mostrase así un pequeño flashback del cómo el líder de los Maitón ya esperaba tal resultado por parte de su hijo, terminando así por salir de sus pensamientos al oír como tal sujeto mencionaba el pesar que los Maitón querían que probara al séptimo hijo, enfatizando el tan solo haber hecho tal ataque hacia el prota para hacer que éste mejorará sus habilidades, aunque no esperaba tal resultado ya que éste los había hecho polvo en cuestión de segundos, sin mencionar el que éste los había juzgado en aquel lugar según las leyes de su familia, optando en mostrar un poco de piedad ante estos puesto que en realidad no tenían intenciones de atacarlo a muerte, razón por la cual Larsen había influido un poco de su espíritu de pelea en aquel gerente a su vez que el prota junto a Rudia se marchaban del lugar, percatándose por otra parte aquel sujeto como ahora su mana estaba inhabilitado, siendo gracias a todo lo ya mencionado el que ahora juraría trabajar más duro por los Maitón para compensar tal error, teniendo como última pregunta el patriarca a si acaso ellos habían provocado el incendio, negando tal suposición al instante el señalar que se trataba de la acompañante del séptimo hijo, a lo que el patriarca tras notar que Larsen se había encargado de tal organización como a su vez había traído los investigadores de su familia, se diría el que había actuado con una seguridad y astucia que no había visto tan siquiera en Evelia o Persa, lo cual comprobaba aún más que estaba a la altura de la familia, terminando así por dejar libre a aquel sujeto ya que no era necesario allí, en donde tras ver que tenía algo de molestia por su dedo roto optaría por amputarlo en aquel instante, notando tal sujeto con sorpresa el como en cuestión de segundos lo había desprendido sin siquiera sentir una gota de dolor, lo cual le daba a pesar el que debía salir de tal lugar lo más pronto posible, a lo que tras una vez y ya fuera se vería ser recibido por los miembros de su organización quienes verían con sorpresa el como les daba a entender que la familia Maitón había sido bastante benévola con él. A lo que tras y volver con el prota se vería a tomar un descanso junto a Rudia quien en aquel entonces le preguntaba a hacia dónde se dirigían, respondiendo a esto Larsen con el dirigirse a la ciudad de Oyen, en donde al notar que Rudia conocía de tal lugar se sorprendería un poco, procediendo a su vez en explicarle a el que conseguirían bastantes cosas allí, pensando tras esto último en la infinidad de artículos de buena calidad que el héroe había conseguido en tal ciudad. En donde al finalmente estar listos para partir se vería al prota decirse el que tan solo uno de los 3 caminos que tenían enfrente los llevaría hacia su destino. Logrando tras esto último el percatarse de unos escritos en aquel cartel, preguntando al instante a Rudia por el si acaso podía ver estas últimas, respondiendo a lo ya dicho Rudia con claro orgullo al señalar haber aprendido a escribir y leer aquel idioma, en donde al prota al ver que en realidad había leído las palabras normales y no el texto que estaba oculto, se diría el que aquello ya había pasado antes, recordando así de esta forma del como anteriormente con Magner había sucedido lo
mismo, para acto seguido salir de sus pensamientos mientras observaba cómo en aquel escrito se le nombraba como descendiente, teniendo a todo esto el sagrado cáliz que intervenir al señalar que el dueño de tal escrito estaba absorbiendo su mana, motivo por el cual el prota se apresuraría en actuar mientras halagaba al sagrado cáliz, dejándose ver así como aquel escrito tras ser activado daba a conocer tanto a Larsen como a Rudia una tonelada de palabras, para seguido de esto una especie de holograma hacerse presente ante estos a su vez que se presentaba como Kirtel, procediendo en darle sus cordiales saludos a su descendiente, no creyendo a todo esto el prota el ahora tener frente a uno de los más fuertes archimagos en la historia, dejándose ver cómo seguido de esto Rudia procedía en inspeccionarlo, estando por otra parte el cáliz sagrado claramente enojado al enfatizar estar a nada de haber olvidado a aquel anciano. Deduciendo de esta forma Larsen el que era el antiguo dueño del sagrado cáliz, en donde tras oír que se encontraba dormido en las profundidades del mar del norte, se diría el que tal tierra era imposible de conquistar inclusive para su familia los Maitón, terminando por salir de sus pensamientos al ser interrumpido por aquel sujeto quien señalaba el haberse sellado a sí mismo por el bien del futuro, aunque si bien deseaba despertarlo entonces tendría que buscar varios objetos, sin mencionar el que tendría que cumplir dos condiciones antes para ser su descendiente oficial, requisitos los cuales eran claramente cumplidos por Larsen al poseer el ojo celestial y a su vez el sagrado cáliz. Dando ante esto el prota una leve risa nerviosa mientras escuchaba como Kirtel le señalaba a el haber tenido que ir a visitar el clan del fuego, ya que de esta forma lograría obtener el santo grial y por lo cual le ordenaría el ir a verlo después de esto, en donde al prota ya haber completado tales pasos anteriormente procedería en activar nuevamente la guía de aquel archimago, en donde al notar que el prota portaba el cáliz sagrado se sorprendería, reacción la cual no era sorpresa alguna para el prota puesto que estaba más que preparado en aquel entonces. A lo que tras llegar el siguiente día se dejaría ver a Larsen y Rudia al surcar los cielos en dirección del acantilado desconocido, razón y por la cual Larsen tras ser avisado de finalmente haber llegado, terminaría por recordar del cómo la noche anterior Kirtel le había recalcado el que ahora debía de demostrar el ser digno al hallar la verdad con la llave de la cual le había hecho entrega, siendo tal objeto algo de lo que terminaría por llevar al prota al clan del Tigre Dorado, y motivo por el cual Rudia tras agradecer a aquella ave por el viaje procedería en descender al suelo mientras se notaba una expresión de diversión en esta última, utilizando debido a esto último Larsen su atributo de viento del cual se diría haber perfeccionado últimamente, teniendo por otra parte el que enfatizar a Rudia el ponerse en marcha al no tener mucho tiempo, dándole a conocer a el hecho de tener que contactar primero con el clan de los cuervos, siendo estos últimos vistos por como unos miedosos según las palabras de su padre, preguntando tras esto a Larsen del cómo pensaba encontrarlos, dándole a saber el prota a con el haber preparado un plan de antemano, comenzando así estos a los pocos segundos a dejar varias monedas de oro tras su paso, lo cual a ojos de Rudia parecía un desperdicio de dinero mientras que para el prota era una inversión necesaria, puesto que hace unos pocos instantes había comenzado a notar cómo las monedas a sus espaldas desaparecían con suma tutela, justificando a su vez el sigilo de estos al señalar que el clan de los cuervos odiaba a los humanos al vender sus alas en las subastas en el pasado y aún en el presente, motivo por el cual además estos habían adoptado un estilo de vida cobarde por culpa de la raza humana, terminando así por transcurrir un día en el que se vería a Rudia disfrutar del finalmente tener un descanso mientras recalcaba el desear hacerlo siempre, siendo toda esta plática vista a lo lejos por los miembros del clan de los cuervos, de quienes a los pocos segundos se verían de rodillas frente a Larsen y una Rudia sorprendida. Por lo que al prota ver que estos se habían deshecho de su guardia, procedería a intentarlos un poco más al ofrecerles monedas de oro con las cuales y tras arrojar al aire se vería a estos luchar por ella, pidiendo ante esto último uno de los cuervos más monedas al justificar que su familia lo estaba pasando mal, dando a lo ya dicho el prota una respuesta positiva lo cual desconcertaría un poco a estos últimos mientras que uno de estos al ya tenerla en su poder se decía el ser millonario, preguntando a su vez estos la forma en la que podrían devolver el favor al prota, razón por la cual sin perder tiempo les mostraría su objeto con el cual dejaría en shock a cada uno de estos, recordando a la par de estos del como en el pasado gracias a una noticia, había agregado una de las mejores configuraciones a su historia la cual consistía en que los miembros del clan Cuervo debían de devolver los favores sí o sí, siendo esta una razón por la cual ahora estos estarían en claro pánico al saber que aquel objeto pertenecía al líder clan del Tigre, pero aún así y por lo que al no tener de otra se propondrían el devolver la gracia,
pareciéndole el actuar de estos algo realmente gracioso Rudia, para acto seguido verse como tras estos dos presentarse en este señalaba el conocer el escondite de los tigres bastardos, pareciéndole tal actitud hostil hacia estos algo normal ya que después de todo los tigres dorados, eran sumamente fuertes a pesar de sus grupos pequeños, terminando tras esto por oír como aquel cuervo con tristeza mencionaba el que tales tigres los estaban devorando poco a poco. Y por lo cual el prota en medida de precaución optaría por pedirle a Rudia el esperarlo allí, recalcando está el que a pesar de querer ver los tigres optaría por obedecer a Larsen, agradeciendo a esto último el ya nombrado mientras le pedía al cuervo el guiarlo, estando sin lugar a duda este muy asustado por tal petición al no poder negarse de ninguna forma, en donde al prota en un intento de animar a este le daría una moneda más de oro, pareciendo esto último el funcionar al verse como aquel cuervo señalaba el que su vida cambiaría a partir de ese día, situándonos tras esto en la familia Grandel de la cual se nos dejaría ver al patriarca de esta y a Magner discutir ya que este último no parecía el poder contenerse con la generación más joven, optando ante esto el padre de Rosalind por pedirle a este dejar aquel tema allí, en donde tras mostrarse a esta última se nos daría a conocer el hecho de haberse querido a la ya mencionada como esposa por unos sujetos, no pareciendo estos últimos el haber tenido una linda muerte al padre de esta haberse encargado personalmente del asunto, enfatizando este último con el haber deseado torturarlos aunque fuese un poco más, siendo tales palabras algo de lo que Magner estaba seguro que podría armar un gran alboroto si salía a la luz, no dándole a esto el padre de Rosalind demasiada importancia al mejor preguntar en su lugar por el cual Magner había enseñado a Larsen. Respondiendo a esto último Magner con el tan solo haberle enseñado lo básico que se podía encontrar en cualquier libro, enfatizando a su vez el que aquello no debería ser de lo que realmente les preocupará, agregando tras esto el que lo que realmente hacía peligroso al prota era el haber visto cómo éste había absorbido su espíritu de pelea, pareciéndole lo ya nombrado una clara estupidez al patriarca de la familia, quien procedía en escuchar cómo su hermano señalaba el que el prota a pesar de esto parecía tener un potencial sin límite alguno, preguntando así el líder del clan Grandel a Magner si acaso sabía lo que aquello significaría en un futuro. Palabras por las cuales éste asentiría al mencionar que si su discípulo llegaba a perjudicar su clan entonces él mismo se encargaría de poner fin a su vida. En donde tras volver con Larsen se le vería a este y a la hora llamado Tuma ir en directo al clan del Tigre Dorado, terminando tras esto por volver con Rudia quien al estar completamente sola en aquel instante comenzaría a recordar pequeños flashbacks de cómo Evelia días antes la había juzgado de ser una carga para el prota si iba con él en su viaje, motivo por el cual se encargaría de ésta si llegaba a notar que era una piedra en el camino de este último, reconociendo tras esto Rudia con él ya saber que era bastante débil, recalcando el que aún así y a pesar de todo quería permanecer junto al prota, motivo por el cual se diría el dejar de ser una carga para Larsen así como el también volverse más fuerte a como de lugar, terminando tal determinación por ser percibida a la distancia por el prota quien algo confundido se diría el haber sentido el mana de Rudia en aquella dirección. Apareciendo tras esto un anuncio que le daba a saber el que la hija del Fénix había adquirido la voluntad de volverse más fuerte, siendo tal información algo que dejaría perplejo al protagonista al recordar cómo en su vida anterior había descrito a aquel Fénix como un dios, del cual sus seguidores del clan del fuego eran sumamente poderosos llegando a estar a la par de los Maitón, preguntándose a su vez tras esto del por qué a diferentes del Cassian no se había visto envuelto con un dios, terminando tras esto por llegar a la conclusión de que era debido a que su ojo celestial contenido mucho más poder, en donde al este salir de sus pensamientos observaría cómo Tuma con claro pavor se alejaba del lugar mientras señalaba el haber saldado su deuda. No siendo esto problema alguno para Larsen quien a su vez agradecía al ya nombrado, para acto seguido lograr percatarse del cómo a pocos metros suyos se encontraba un miembro de la tribu del Tigre Dorado, diciéndose tras esto para sí mismo el lograr medir su enorme poder a pesar de la larga distancia, logrando en aquel instante esta última el percatarse de la presencia de este último al cual terminaría por ignorar mientras mencionaba el perdonarle la vida al considerarlo un niño ignorante. Sabiendo en aquel instante el prota con el no poder permitirse que ésta se marchara, enfatizando en aquel momento el no tener de otra más que demostrarle el ser digno de su atención, pareciendo esto último el funcionar a la hora verse un claro cambio en el temperamento de ésta a su vez que seguido de esto se procedía en transformar en un tigre gigante, replicando en aquel instante el haber cambiado de opinión a la hora querer devorar al prota, siendo toda la escena ahora vista algo que el prota consideraba como el peor escenario a suceder.
y por lo cual se propondría el afrontar la situación al haber querido probar sus nuevas habilidades con un miembro de los Tigres Dorados. A lo que sin previo aviso se mostraría con la batalla había dado inicio, arremetiendo a aquella chica con un fuerte golpe el cual tras ser fácilmente esquivado por Larsen, procedería en oírse en los halagos de ésta, quien en aquel instante preguntaría al prota si creía poder esquivar cada uno de sus golpes. Sabiendo ante todo esto Larsen con él no poder mantener una estrategia defensiva al saber que en tal situación lo que realmente necesitaba era un poder destructivo para ganarse su respeto, terminando tras lo ya dicho por finalmente Larsen contraatacar con una velocidad y fuerza la cual lograrían repeler a aquella chica, pareciéndole a esta última algo extraño el estilo de combate del prota al asemejarse bastante a las artes marciales, palabras las cuales serían ignoradas por Larsen al tan solo fijarse en atacar el punto débil de esta, la cual tras observar cómo el prota se abalanzaba rápidamente hacia ella procedería en ponerse en guardia, para acto seguido tratar de golpear al prota de quien no esperaba que lograra esquivar tal ataque, notando a su vez por otra parte del cómo éste ahora estaba sosteniendo su cola, replicando ante esto el que si soltaba esta última y pedía perdón lo dejaría salir con vida. Terminando Larsen por burlarse de lo ya dicho al saber que ahora poseía entre sus manos la que era la debilidad de todo tigre dorado, motivo por el cual procedería en apretar esta última a su vez que se dejaba ver como por consecuente aquella chica pedía su transformación mientras admitía la derrota y por lo cual el prota la dejaría ir, a lo cual y tras esta apartarse del prota justificaría su derrota al haberse confiado, agregando ante esto último con un poco de enojo y vergüenza aún así había sido culpa suya, pidiéndole así en aquel instante el prota a ésta el hablar un poco. Preguntando así a aquella chica del por qué debería hablar con una presa a quien podía matar fácilmente, razón por la que Larsen le dejaría en claro el saber que un tigre dorado con honor no haría tal cosa, dándole esto último a pensar a esta de que el prota no solamente era fuerte sino que además poseía bastante conocimiento sobre su tribu, y por lo cual tras pasar unos breves minutos se vería a esta presentarse como Miran, en donde al prota no querer perder más tiempo le preguntaría a esta por el objeto en su mano, reaccionando esta al instante ante este último con una expresión de sorpresa al señalar que era el camino de Tutanka. Dándose tras esto un breve contexto del origen de tal amuleto el cual perteneció al único héroe de la tribu del Tigre Dorado, siendo debido a esto mismo que tal objeto era un tesoro valioso para ellos, generando esto mismo el que Miran se preguntara por él cómo conocía tal objeto sin siquiera haberlo visto antes. Para seguido de esto está confirmarle al prota el haberlo devorado y seguido de esto llevar aquel amuleto consigo, motivo por el cual Larsen preguntaría la razón por la que necesitaba este último, dándole así está a conocer el hecho de poder entrar a la aldea del Tigre Dorado gracias a este, palabras las cuales le parecían sumamente extrañas a Larsen ya que estos eran criaturas solitarias, teniendo así Miran que mencionar el que la razón de unirse se debía a que un cazador los había estado aniquilando constantemente tras su paso, siendo tal mujer conocida con temor por la tribu del Tigre Dorado como Evelia, provocando esto último una clara expresión nerviosa en el prota, quien en aquel momento escucharía como Miran justificaba el que ellos habían sido quienes la habían provocado primero, lo cual su tribu había tomado como un error del cual aprender, viniendo tras esto la que todos ellos consideraban como el principal enemigo de su clan al recalcar que la mujer conocida como Portia Maiden estaba realmente loca, motivo por el cual los ancianos habían comenzado a crear varias aldeas en aquella región con la finalidad de repeler los ataques de aquella mujer, siendo todo esto en vano al darse a entender que ésta había masacrado a los habitantes de cada una de estas logrando quedar tan sola una en pie. Recordando a su vez Mirandel como tras presenciar lo ya dicho Persia la había dejado con vida a su vez que le había dado a entender el que todo aquello había pasado porque eran débiles, finalizando su diálogo con esta al dejarle un pequeño recuerdo en su rostro a su vez que ésta había quedado frente a una aldea completamente deshabitada, en donde tras volver al presente se vería a ésta el haber aceptado tal cruel pasado al ser débil. Debilidad la cual la acompañaba aún en el presente y motivo por el cual le daría a saber a Larsen el no ser aceptada en la aldea de los Tigres Dorados, no logrando entender en aquel instante el prota la temporalidad de aquellos hechos y motivo por el cual ésta le daría a saber el haber cumplido 5 años desde tales sucesos, no dando crédito a esto último Larsen al recordar haber sido llamado niño por esta, a lo que tras dejar esto de lado mencionaría el poder entrar a la aldea de los Tigres Dorados. Terminando tras lo ya dicho por aparecer una ventana del sistema en la que se mostraba el nombre de aquel objeto a su vez que mostraba algunas características de este. Procediendo en aquel momento Miran por confirmarle el poder guiarlo hasta la aldea de su especie,
agregando a la par de esto el que lo más probable es que ésta fuese molida a golpes mientras que al prota simplemente lo devorarían y seguido de esto le arrebatarían el colmillo Tutanka, para una vez y haber dicho esto reafirmar con felicidad el poder guiarlos si así lo deseaba, pensando para sí mismo el prota el que debía tener claro cuidado con estos ya que en el peor de los casos tendría que enfrentar a monstruos aún más fuertes que Miran, en donde tras este decirse el poder superar aquella prueba le pediría a Miran el partir, optando antes de esto en volver junto a Rudia, la cual tras oír la ubicación de la tribu del tigre y saber que estaba cerca de su hogar natal se alegraría, pareciéndole tal actitud algo molesta a Miran, quien preguntaría si acaso podía devorarla, terminando así por finalmente llegar la noche en la que se mostraría a Rudia y Larsen sorprendidos a la hora ver cómo Miran había traído comida para cada uno de ellos. Procediendo de esta forma en asar a aquel jabalí mientras el prota se decía el que la idea de viajar a pie durante 3 días de alguna forma funcionaria para conocerse en un poco más, en donde al finalmente estar lista la cena se vería a estos degustar de esta misma, dándole a conocer Miran en aquel instante al prota el que la lengua de los tigres dorados al ser mucho más avanzada era más quisquillosa para la comida. Motivo por el cual ésta recalcaría el que debido a esto la carne humana sabía aún mejor, replicando ante lo ya dicho Larsen al preguntar si acaso la carne de tigre era igual de buena, contestando está al instante el que era bastante dura, lo cual dejaría en shock al prota, a lo que tras llegar el siguiente día se vería a Rudia el preguntar si acaso podría reunirse con sus padres y alcanzarlo después, no teniendo Larsen problema alguno con esto al pedirle a Rudia permanecer en su hogar hasta que éste acabará sus asuntos con los tigres dorados, palabras las cuales generarían la clara triste de Rudia, quien sin rodeos preguntaría si acaso era por ser débil. Negando esto último Larsen en sus pensamientos al decirse que esta a pesar de ser bastante talentosa aún no estaba al nivel de un tigre dorado, motivo por el cual ésta al no ver respuesta alguna del prota optaría por marcharse mientras le confirmaba al prota el que se volvería lo suficientemente fuerte para cuidar de su contratista, pareciéndole esto último algo estúpido a Miran y lo cual calmaría un poco a Larsen, quien al ponerse finalmente en marcha se diría el tener de igual forma que volverse más fuerte, a lo cual y tras pasar unos cuantos minutos se vería a Miran el seguir breves rastros hacia la aldea, recalcando por otra parte el santo grial con el haber sido sellado durante mucho tiempo en tal lugar, terminando a su vez por junto al prota por juzgar el actuar de Miran en aquel instante, notando por otra parte Larsen del cómo a pesar de esto parecía el estar bastante feliz. Finalizando a su vez tras esto por ser interrumpido a sus espaldas por la que era la voz de un hombre, en donde al Larsen mirar hacia atrás se toparía con un enorme tigre dorado, para acto seguido observar la clara reacción de temor en Miran, lo cual confirmaba las sospechas que tenía sobre dándose a conocer en aquel instante el que al haber nacido más débil que los demás integrantes de su misma especie había provocado que fuese acosada constantemente. Procediendo en aquel momento aquel sujeto por preguntar al prota el motivo por el cual tenía el camino de Tutanka, siendo debido a estas últimas palabras que el prota se dejaría de rodeos al enfatizar haber sido enviado a aquel lugar por un mago llamado Kirtel, a su vez que se presentaba como Larsen Maidan, pareciendo tal nombre el ser brevemente reconocido por Miran, quien seguido de esto afirmaba el estar emparentado tanto con Persia como Adol y Maidan, causando de esta forma el enojo en uno de estos y la sorpresa en Miran, a su vez que el prota se decía el que ahora por culpa de sus hermanas tendría más trabajo que hacer. Procediendo en aquel instante Miran por llamar al prota bastardo al señalar haberla engañado, reprochándole a esta misma aquel tipo puesto que había traído al principal enemigo del clan a la entrada principal, en donde ésta al notar que de igual forma estaba en problemas le pediría al prota explicarse antes de decidirse en devorarlo. Interrumpiéndolo ya dicho aquel sujeto al recalcar el que su tribu no tenía miedo a los Maitón y por lo cual morirían luchando en su contra, no creyendo en aquel instante el que Larsen mencionara estar allí para corregir los errores de sus hermanas como para también heredar la voluntad de Kirtel y Tutanka, justificando a la par de esto con el acabar de raíz la masacre que su familia estaba haciendo con ellos. No pareciendo aquel tipo el creer todo lo ya dicho al agregar encargarse del prota por su propia cuenta, en donde al Larsen ver que aquel tipo no entraría en razón pediría la opinión de un anciano de tal clan, a lo cual y tras este último hacer acto de presencia sería llamado por el prota como el anciano Bakuya, lo cual dejaría sin palabras al ya nombrado, teniendo así el prota que justificar a su favor el que el gran profeta Kirtel se lo había informado, no pareciendo aquel tipo de avanzada edad el conocer al ya nombrado y motivo por el cual el prota enfatizaba el que en el futuro su familia causaría un gran caos a lo largo de todo el mundo,
siendo la razón de su existencia el detener a sus hermanas cuando el momento llegase. Pensando para sí mismo el que tras aquellas palabras aquel anciano no debía dudar más, procediendo de tal forma este último en recalcar nuevamente el no conocer a Kirtel, aunque lo que sí conocía muy bien a diferencia de todos los suyos era la profecía de su clan, la cual era más conocida como la leyenda de Tutanka, dándose así a conocer del cómo en el pasado el ya nombrado tras arrancar uno de sus colmillos había proclamado que éste caería en las manos del salvador de su raza, leyenda la cual daría inicio cuando el altar y el camino se lograsen encontrar, pareciéndole lo ya dicho al prota algo extraño al reiterar haber escuchado de Miran el que los tigres de oro solían vivir de forma solitaria en el pasado. Sin mencionar el que Tutanka al haber dejado su canino había provocado una reacción entre este último y el altar, deduciendo así Larsen de esta forma el que todo aquello debía estar relacionado con la magia, pareciéndole lo ya dicho algo extraño ya que la tribu del tigre no sabían cómo manejar la magia, preguntándose a la par de esto si acaso ninguno de ellos notaba lo extraño que era el hecho de que tuviera un altar mágico, terminando por mencionar en voz alta el haber estado anteriormente allí por Kirtel, dato el cual sería corroborado por aquel anciano al detectar el olor de este allí, procediendo ante esto Larsen en preguntar la razón por la cual su hermana Persia no había podido encontrarlos en el pasado, siendo tales palabras algo que le harían darse cuenta a aquel anciano del extraño hecho que era de que tal mujer no logrará detectar tal barrera. Dando respuesta a esto último Larsen al replicar que el culpable de esto debía ser el sabio Kirtel, preguntando ante esto último los dos miembros de aquella tribu por la relación que éste tenía con su raza, hallando como única respuesta Larsen a todo esto el que tanto Kirtel como Tutanka eran la misma imponente persona, terminando a su vez por darles a conocer a estos el que aquel mago fue quien había hipnotizado a todo el linaje de los tigres dorados, así como también fue el provocante de dejar el camino de Tutanka en el pasado. No pareciendo Miran el entender del todo lo ya dicho y razón por la cual Larsen enfatizaría el que hipnotizarlos había sido la voluntad del más poderoso miembro de su especie, siendo debido a estas últimas palabras que aquel anciano extendería su mano a dirección suya mientras que al ver que éste diferente a sus hermanas señalaba el guiarlo a su aldea, sabiendo tras esto el prota el que finalmente había pasado el primer nivel, procediendo de esta forma en verse como estos se marchaban ante la mirada triste de Miran de la cual el prota no se olvidaría al pedirle ir con ellos, para una vez y haber pasado unos minutos verse a estos frente a un estanque en el que aquel anciano tras recitar unas palabras, procedía en verse como el espacio-tiempo allí era deformado, pareciéndole esto último a Larsen una sensación aún más fuerte que el entrar en un portal y por lo que en un intento de no mostrar debilidad se propondría el soportar, en donde al finalmente estos llegar a su destino se vería al prota algo confundido puesto que en aquel momento estaba siendo observado por todos los tigres dorados de aquella tribu, preguntándose en aquel mismo instante el miembro más viejo de estos la forma en la que el héroe de su especie les daría la salvación, mostrándose a su vez como ante todo esto Miran tenía un rostro alegre al estar nuevamente en la aldea de los tigres dorados. Logrando por otra parte los demás integrantes de tal tribu el percibir el olor de Tutanka en Larsen, hecho el cual confirmaría una vez más para aquel anciano el que todos allí estaban bajo la hipnosis de aquel mago, en donde tras el prota estar finalmente frente al que era el altar se propondría el subir a este para poner el colmillo en su lugar, dándole a saber tal anciano el que había la probabilidad de que un rayo cayera para matarlo, siendo esto a los pocos segundos nuevamente confirmado por el sistema al señalar que era una medida de precaución tomada por Kirtel, preguntando en aquel mismo instante aquel tipo al prota del por qué tenía miedo. Teniendo ante esto Larsen que negarse al instante mientras le daba a entender el ponerse en marcha, a lo cual y el prota tras estar frente a frente con el altar procedería en poner aquel objeto a su vez que se decía con optimismo el que seguramente Kirtel no mataría a su sucesor, palabras las cuales no serían del todo erróneas al verse como tanto el altar como el colmillo habían provocado una reacción mágica, generando esto último la clara conmoción en los integrantes de la tribu del tigre. Dorado a la hora estos estar viendo junto a Larsen a quien era nombrado como Tutanka, pensando para sí mismo el prota el que este tan solo era una versión de Kirtel más joven, procediendo en aquel instante este último por dirigir la palabra a Larsen al recalcar que este muy seguramente había traído ante su presencia el Santo Grial, siendo debido a esto último que tal sujeto le brindaría al que era su sucesor un rubí, el cual a los pocos segundos se vería ir rápidamente en dirección del Santo Grial a su vez que impactaba en la frente de este. No pareciendo esto el haberle agradado al maldecir a Kirtel por arruinar su bello rostro, reacción la cual no sería una sorpresa para el ya nombrado quien se burlaba de tal hecho al ya conocer del comportamiento de este último.
en donde tras cambiar de tema Kirtel le señalaría al prota el conocer su estado actual híbrido de un mago, motivo por el cual éste enfatizaría el haberle heredado al Santo Grial para que éste pudiera almacenar más de un atributo mágico, dándole así esto a pensar a Larsen el que tal vez el Santo Grial estaba destinado a un usuario como él desde un inicio, terminando en aquel momento este último por señalar el que a diferencia de lo que el prota pensaba éste podía usar todos los atributos además del fuego, siendo tales palabras reafirmadas por Kirtel quien esperaba que Larsen desarrollara un poderoso sistema elemental. Agregando a esto mismo con el que nadie podría detectar los cambios en su atributo si estos estaban dentro del Santo Grial. Para una vez y haber dicho esto asegurarle a Larsen el ganar varias recompensas si seguía sus pasos junto a los de un buen amigo suyo, terminando así con esto por finalmente desaparecer dejando la duda al prota por lo ya último dicho, a lo que tras dejar esto de lado se burlaría un poco de a quien ahora apodaría como Puki por influencia de Kirtel, interrumpiendo en aquel momento bruscamente la escena lo que parecía un terremoto y del cual terminaría por darse cuenta que en realidad era la destrucción del altar. No pareciendo esto el ser un problema para este último quien tras aterrizar a salvo se percataría como la tribu del tigre dorado lo estaba observando fijamente en su estado de bestias, motivo por el cual aquel anciano de antes procedería en volver a su forma humana mientras explicaba el que finalmente la restricción de su clan se había disipado. Explicando tras esto del cómo al todos perder la protección de Tutanka habían comenzado a sufrir la restricción de Dios, razón por la cual al estos finalmente ser liberados de esta podrían liberar parte de su poder, causando así esto último el que el prota viese como estos hacían desaparecer la barrera a su alrededor, procediendo tras aquello aquel anciano en explicar del cómo esto aún no habían recuperado el poder en su totalidad al no tener sus colas. Motivo por el cual tanto el prota como los miembros de la tribu dirigirían sus miradas a Miran al ser ahora la única portadora de una cola como tal, agregando tras esto aquel anciano el que a excepción de Tutanka en el pasado las mujeres eran quienes gobernaban, siendo debido a esto que en aquel momento le dejaría en claro a esta el que al finalmente retirarse la barrera esta parecía haber ganado más fuerza y por lo cual era digna de ser la reina. Pensando para sí mismo Larsen el que ésta parecía merecerlo después de haber sufrido por la masacre que había provocado Persia en su aldea, en donde tras decir esto se lograría percatar el que debido a esto último fue que tanto él como ella se habían logrado conocer, razón por la cual se estaría replanteando la idea de estar siguiendo el guión escrito a la perfección por Kirtel, procediendo en aquel instante en salir de sus pensamientos al oír como junto al miembro más viejo de los tigres dorados los más jóvenes juraban completa y absoluta cooperación al prota en un futuro, palabras las cuales serían de igual forma replicadas por Miran ante el salvador de su especie, confirmando así de esta forma Larsen con el haberse ganado el juramento de la tribu del tigre, logrando gracias a esto el percatarse que aquello era realmente lo que Kirtel quería darle, justificando a la par de esto con el haberse hecho con uno de los más fuertes aliados en el futuro, para acto seguido darse por entendido el que tras una noche de celebración aquel clan había optado por el dividirse nuevamente, motivo por el cual le parecía bastante extraño el que justo en aquel momento Miran lo estuviera siguiendo con la justificación de dirigirse a la misma ubicación, en donde al no querer darle más importancia terminaría por observar cómo a la lejanía una fuerte explosión se hacía presente, por lo cual y tras fijarse un poco más en aquel fuego la imagen de su hermana Persia rondaría por su cabeza. Razón por la cual y sin perder más tiempo procedería en ir a confirmarlo al recordar que la aldea del padre de Rudia estaba en aquella dirección, siendo debido a esto último que tras activar su atributo de viento procedería a dirigirse allí rápidamente, quedando ahora en aquel lugar una mira en la cual veía perpleja la explosión frente suyo mientras se decía el que aquello le traía una sensación aterradora, en donde al volver con Larsen se vería a finalmente haber llegado a su vez que un habitante de aquel pueblo pedía ayuda a siendo el nombre de Persia en aquel momento sus últimas palabras a la hora dejarse ver cómo había sido calcinada por completo ante la mirada incrédula del prota, logrando a los pocos segundos el percatarse de una inconsciente Rudia a pocos metros suyo la cual estaba a merced de Persia, quien tras percatarse de la presencia del prota recalcaría el haber estado esperándolo, señalando a la par de esto el haber tenido que divertirse con la discípula de Evelia al haber tardado tanto. Palabras las cuales era una clara provocación de hacia Larsen, no pareciendo el caer en su juego al preguntar por la presencia de su hermana allí, contestando a Persia con que aquella no era la forma de recibir a su hermana mayor, palabras las cuales serían ignoradas por el prota quien se decía el no poder dejar oler carne quemada a su alrededor,
recordando a su vez del cómo anteriormente Rudia había señalado el querer visitar a su padre, razón por la cual éste se preguntaría del por qué su hermana había hecho aquello, procediendo de esta forma en preguntar a su Persia cuál era el asunto por el que lo estaba buscando, motivo por él. ¿Cuál ésta le haría saber el que en realidad no estaba allí por él sino por Miran quien lo había seguido sigilosamente? Argumentando a su favor con el necesitar los dientes de un tigre dorado al esto ser parte de sus pasatiempos, intuyendo tras esto Larsen con el que está muy seguramente había dado con la existencia de estos por medio de sus redes de información, terminando así por salir de sus pensamientos al oír cómo ésta enfatizaba el aún así tener que agradecer a su hermano menor por preparar a toda la tribu del tigre dorado para ella, siendo debido a esto último que ésta había decidido en hacerlo mismo con aquella aldea para cuando regresará, a lo que tras esto se nos dejaría ver cómo Miran al oír lo ya dicho por ésta, estaría reviviendo poco a poco el trauma que había sufrido gracias a Persia en su infancia tras la aniquilación completa de su aldea ante sus ojos. Provocando esto mismo el que ésta cayera de rodillas al suelo ante la mirada de Larsen a quien ésta le reprocharía el hecho de haberla engañado durante todo ese tiempo, no pareciendo el prota el haber puesto atención a estas palabras al confrontar directamente a su hermana y dejarle en claro que tanto aquel pueblo como los tigres dorados eran completamente inocentes, procediendo tras esto en presentar formalmente a Miran como su amiga quien lo había acompañado en su largo viaje, y motivo por el cual recalcaría el no tener pensado en entregársela, pareciendo a su vez tales palabras el hacer que Miran recobrara su fe en el prota, en donde al Persia ver que su hermano se estaba oponiendo a sus acciones había optado en probar que tan fuerte se había vuelto en su ausencia, causando así esto el que Larsen observará como está sin vacile alguno estaba a punto de atacarlo con un sello mágico en sus dedos, sello el cual tras ejecutar a los pocos segundos se vería el pasar a una gran velocidad a pocos centímetros de Larsen a su vez que en su espalda se generaba una gigantesca explosión con la cual este último se diría que había desaparecido toda la región, terminando así por salir nuevamente de sus pensamientos al oír cómo ésta replicaba el no fallar la próxima vez, motivo por el cual si no lo esquivaba moriría. Mientras que si optaba en moverse la que moriría en su lugar sería su querida amiga al notar que ésta estaba en un estado inmóvil, a lo que tras decirse nos mostraría a Persia el efectuar su ataque el cual se dirigiría a una velocidad absurda hacia Larsen, no pareciendo el querer esquivarlo tan siquiera en el último segundo, para acto seguido dejarse ver cómo el ataque frente al prota simplemente se disolvía ante una mirada de completa determinación de Larsen, al cual su hermana le reprochaba el hecho de estar aprovechando el no haberlo esquivado al aprovechar su ciclo de peregrinación, pareciéndole todo esto algo completamente aburrido y motivo por el cual se alegraría al saber que tan solo les quedaba hablar. No siendo esta idea algo más apartado de la realidad al dejarse ver cómo Persia sin titubeo alguno procedía en desprender uno de los brazos de una aún inconsciente Rudia, soltando en aquel instante una sonrisa sádica y confiada al saber lo que vendría tras esto, dejándose ver a su vez como tal acción sería vista tanto con Miran como por Larsen quien estaba en shock por tal escena, en donde tras lograr reaccionar se le vería el ahora sí ir en serio contra su hermana, reconociendo así aquel instante el gran aumento de poder en y por lo cual le ofrecería el mismo desafío que cuando niño en el que si daba un solo paso entonces perdería y dejaría en paz tanto al tigre como a Rudia, pareciendo esta oferta el ser aceptada por Larsen quien con aún más enojo arremetía al ataque, siendo esto mismo visto con interés por Persia quien se decía el querer ver lo fuerte que se había vuelto su hermano menor, motivo por el cual evocaría una fuerte llamarada con la cual esperaba ver al prota vuelto cenizas, dejándose ver así como en aquel instante último se dirigía hacia esta ante la mirada curiosa de su hermana, para acto seguido comenzar a concentrar una gran cantidad de mana en su puño con el cual a los pocos segundos se vería el golpear tal hechizo logrando a su vez el atravesarlo dejando en shock a esta última, quien en aquel instante no creía el hecho del cómo Larsen había logrado absorber su magia de fuego tan rápidamente, en donde al prota finalmente haberle dado alcance a esta se diría aprovechar tal oportunidad para romperle las costillas, pareciendo tales esfuerzos inútiles en aquel momento al tan solo oír como ésta enfatizaba el que debía de haberla extrañado bastante para darle tal abrazo, dándosenos a conocer el cómo ésta en realidad se encontraba sorprendida por el poder de a pesar de ser un mago de segundo círculo, motivo por el cual inclusive le haría recordar a quien más odiaba. Generando así estos últimos pensamientos el que Persia sin compasión alguna se quitará de encima al prota, a su vez que tras hacerlo levitar procedía en incinerarlo vivo en el aire,
siendo esto algo que inclusive el cáliz sagrado no estaba logrando soportar. Al mostrarse a la par de esto, como tal escena estaría siendo vista por la mirada impotente y aterrada de Mirán a lo lejos, de la cual se nos daría a conocer el ahora está recordando como tiempo atrás el último regalo de su madre a esta. Había sido un trébol de 4 hojas, dándole a conocer a Mirán el hecho de que éste le aportaría muy buena suerte, pareciendo esta última el inclusive haberla mantenido con vida aun cuando estaba presenciando ante sus ojos la muerte de sus padres, en donde la madre de ésta al pedirle huir terminaría por ser decapitada al instante, dando lugar así esto a un evento que podría dejar marcado de por vida a cualquiera, siendo en aquel entonces el caso de Mirán a quien Persia se había encargado de dejarle en claro el hecho podido impedir la muerte de sus padres y de su aldea por ser débil, restándole así a ésta en el presente el oír los gritos desgarrantes del prota al cual Persia se vería estar regañando por estar sufriendo el destino de una persona débil ante alguien más fuerte. Palabras a las cuales Larsen se negaría a creer al señalar que inclusive alguien débil podría cambiar el mundo, pareciendo estas últimas el haber logrado significar algo para Mirán. Para acto seguido verse como el prota tras lograr zafarse del agarré de su hermana le pedía a Mirán el tener que superar el miedo dentro suyo para poder avanzar. Sabiendo así está en aquel instante el que Larsen tenía razón y motivo por el cual ésta en aquel instante se propondría enfrentar sus miedos al querer cambiar algo, logrando tras esto el convertirse en su estado de bestia a su vez que de un rápido movimiento ésta se hacía con el brazo de una impactada Persia. Terminando tras esto por generar que el prota cayera al suelo completamente libre su hermana mayor a su vez que una ventana de estado señalaba el haberse quedado sin mana. No quedándole de otra a este más que ver desde el suelo como ahora Mirán sostenía entre sus dientes el que era el brazo de Persia, en donde la ya nombrada tras ver la fuerte expresión de esta última se diría con el finalmente recordarla, para seguido de este verse como ésta había comenzado a reír sin control alguno, dejando tal escena a Larsen algo confundido a su vez que observaba cómo su hermana con una expresión aún más sádica enfatizaba el que tal nivel no estaba del todo mal para un tigre dorado. Para una vez y haber dicho esto terminar por chasquear sus dedos lo cual probaría que un círculo de fuego bajo los pies de ésta fuera activado, procediendo en mencionar tras esto el que sin importar que tan fuerte se hubiera vuelto sus intentos serían inútiles ante el verdadero poder, y por lo que al ver que ésta había inclusive sobrevivido a su ataque la calificaría como apta para estar junto al prota, para acto seguido de esto proceder en darle a este último su brazo izquierdo como regaló. Pensando tras esto el prota con él no haber creído recibir de ésta algo que era tan valioso para un mago, en donde tras preguntar a ésta del si acaso podría volver a unir este último a su cuerpo, recibiría como respuesta por Persia el que si hacía aquello entonces perdería la diversión de aquel día. En donde tras Larsen pensar que ésta traía algo entre manos lograría dar con la razón de esto al pensar en el motivo por el cual Rudia en el pasado se había hecho tan fuerte aún si tenía un solo brazo. Motivo por el cual sospecharía del que esto podía traer consigo una penalización, apareciendo así en aquel instante frente a él el sistema el cual le daba la oportunidad a Larsen de justificar un agujero argumental, proponiéndose así este último el corregir tal error a como diera lugar, procediendo así de aquella forma en leer lo anteriormente dicho y por lo cual se diría el tan solo tener 2 pistas de las cuales tendría que basarse por completo si no quería desviar la trama de la historia. Por lo que al finalmente dar con una justificación adecuada a esto, señalaría el que la razón del éxito de Rudia como maga se debía a que pocos magos de tipo fuego podían cumplir requisitos específicos para exponenciar sus habilidades al momento de perder un brazo, pareciendo en aquel instante lo ya dicho el haber solucionado aquel agujero argumentativo a su vez que se mostraba como el mundo poco a poco volvía a su flujo normal. Razón por la cual ahora Larsen escucharía como su hermana le agradecía por haberla entretenido tanto además de enfatizar el que se veía bastante apuesto cuando se enojaba, pidiéndole tras esto el tener que volverse más fuerte así como no olvidar el sentimiento de aquella vez, para una vez y haber dicho esto verse a ésta acercarse a éste para darle un beso en su mejilla mientras le daba a conocer el esperar con ansias tener un duelo oficial con éste en el que pusieran en juego sus vidas. Procediendo así de esta forma en marcharse al mencionar desear volverse a ver bastante pronto, terminando tras esto Larsen por decirse de una forma vacía el que está por fin se había marchado, no pasando mucho tiempo después para volver a verse a esta llegar a su hogar mientras señalaba a su sombra el haberse encargado de sus asuntos además de haber regalado a su hermano menor su brazo. Motivo por el cual su sombra preguntaría a esta con respeto del por qué había creado la ilusión de haber incendiado el pueblo y los ciudadanos de Arián, dando así está a conocer el haberlo hecho por pura diversión,
ya que si ésta en verdad los hubiera matado entonces generaría el odio de su amado hermano, idea a la cual no le terminaba de gustar. A lo cual y tras volver con el prota y Rudia se vería a esta última en lamentar la muerte de sus padres al recordar sus últimos momentos juntos, siendo debido a esto mismo que ahora Rudia le señalaría el estar un poco resentida con él, ya que a pesar de que esto realmente no era culpa suya, aún así no borraba el hecho de haber perdido a su padre por la hermana de este y por culpa de su debilidad. Procediendo así el prota en ver y oír como ésta recalcaba volverse mucho más fuerte para matar a Persia, así como también al padre de ésta para hacerle sufrir su mismo sufrimiento, siendo debido a todo esto que ahora Larsen estaría observando como sobre esta hacia acto de presencia el que era conocido como el ojo de extinción de demonios, pensando para sí mismo el haber querido evitar que todo aquel escenario al haber intervenido en el encuentro de ésta con Persia en el pasado, reprochándose a sí mismo el que aún así todo aquello había sido inútil al volver al mismo punto de inicio, sabiendo a su vez el que si las cosas seguían transcurriendo de aquella forma entonces él terminaría muriendo, a lo cual y al llegar finalmente la noche se vería al prota fuera de la tienda, a su vez que Miran le preguntaba por el estado de Rudia, dándole a saber con él está haberse quedado dormida, por lo que está en un intento de hacerla sentir mejor había traído buena comida, en donde tras Larsen recordar la clara declaración de ésta hacia el padre de Persia, procedería en oír como Rudia señalaba el que estos al compartir el mismo padre entonces él estaría igual de triste, motivo por el cual ésta al no querer ver al prota en tal estado le habría pedido el matarla de igual forma, terminando con esto por salir de sus pensamientos al señalar que su próximo destino era la tumba de los cazadores, agregando a esto el necesitar una poción que había en tal lugar para aumentar su capacidad mágica, pareciéndole esto algo imposible a Miran al nunca haber oído de una poción así, razón por la cual Larsen le recalcaría que él sería el primero en realizar tal método, pensando para sí mismo el necesitar más poder ya que en su estado actual no era más que un juguete para su hermana, terminando por reprocharse a sí mismo el haber ignorado un hecho tan importante como lo era la fuerza de restricción y el poder de curación orbital que anteriormente había presentado Rudia, ya que estos dos en aquel momento se encontraban en una constante lucha, motivo por el cual en el presente se diría el no poder dudar si en realidad quería realizar un cambio brutal a la historia, dejándose ver a la par de esto el cómo Larsen y compañía finalmente habían llegado a aquel cementerio del cual Miran no podía soportar el olor, pensando por otra parte Larsen con el que tal lugar era más espeluznante de lo que creía, pareciendo en aquel instante Rudia el estar de acuerdo con esto al mencionar tener algo de miedo, para acto seguido mostrarse como estos habían comenzado a avanzar por aquel cementerio en el que el prota recalcaba haber bastante piedras de fuego, dando a su vez a conocer del cómo en el pasado la humanidad había usado estas últimas para encender fuego, siendo tales piedras olvidadas poco después gracias al desarrollo que había tenido la humanidad, con lo cual las había vuelto un recurso olvidado, preguntando en aquel instante Miran por el donde se encontraba la poción, motivo por el cual Larsen le haría el saber con él no estar del todo seguro, a su vez que Rudia preguntaba si acaso podía encender un poco de fuego por el frío que hacía allí, teniendo ante esto el prota que negarse ya que en el peor de los casos podría provocar una explosión en todo el lugar. Procediendo de tal forma estos con proseguir en su camino, en el cual a los pocos segundos Rudia mencionaría el que un enorme árbol estaba yendo hacia su dirección, no pareciendo en aquel momento Miran el creer del todo en esta hasta ver cómo frente suyo hacía acto de presencia, enfatizando el prota entre sus pensamientos el que tal criatura era conocida como el Ent, agregando a esto con el ya esperar la aparición de al haber hecho todos los preparativos previamente, terminando así por salir de sus pensamientos al oír el reproche de tal criatura al mencionar irónicamente del por qué no habían encendido fuego, en donde tras recibir como respuesta del prota el odiar el fuego, señalaría el estar de acuerdo al parecerle que último era bastante aterrador, siendo esto una razón más que suficiente por la cual se calmaría un poco al profundizar sus raíces en el suelo mientras argumentaba ser el guardián de aquel cementerio. Apareciendo tras los ya dicho un anuncio que confirmaba tales palabras para Larsen, quien en aquel momento leería del cómo último estaba en busca de la costilla del cazador a la cual no podía acceder, motivo por el cual le confirmaría al ente el poder conseguirla por él fácilmente, pensando para sí mismo la oportunidad que le había brindado el llegar primero a tal lugar antes que Cassian, procediendo así de tal forma el prota en pedirle a él enviarlo y por lo cual pondría en marcha mientras era seguido por estos, en donde y tras llegar el prota procedería en desenterrarla por su cuenta, a su vez que rechazaba la ayuda de Miran al decirse necesitar hacer aquello completamente solo si quería que la poción funcionase, transcurriendo así unos breves minutos en los que
Al Larsen haber destapado por completo aquel ataúd, en el que tras abrir lograría observar varios huesos aparentemente de un hombre lobo, motivo por el cual al saber que no había ninguna equivocación procedería en ofrecer la costilla de este a aquel árbol, quien al finalmente obtenerla agradecería a Larsen. Para seguido de esto el ya nombrado ver cómo frente suyo aquel árbol desprendía una fuerte luz, lo cual ante ojos de Rudia y Miran era un espectáculo maravilloso. Siendo todo esto ignorado por Larsen al verse como aquel árbol le había obsequiado un regalo por medio de una planta, la cual y tras florecer por completo se dejaría ver cómo dentro de esta ya hacía la poción de capacidad que el prota estaba buscando, pareciéndole todo aquello a Larsen algo muy extraño al replicar haberla conseguido demasiado fácil, motivo por el cual deduciría que probablemente había un punto que estaba pasando desapercibido. Por lo que tras tomarla se preguntaría de cómo había escrito tal escenario en la historia original, recordando así del cómo Cassian había sido el único que la había logrado conseguir en el pasado, ya que si aquella misión fuese tan fácil entonces todos los magos lograrían obtenerla y por lo cual romperían el equilibrio, terminando en aquel momento Larsen por ser notificado de una falta de probabilidad, razón por la cual preguntaría a Lentel por qué le había dado tal poción, respondiendo así. Este último y de forma sencilla el tan solo haber correspondido tal gesto de amabilidad, causando esto la curiosidad del prota al interrogar por la importancia que tenía aquel objeto, dando a conocer aquel árbol el que sus ancestros lo habían buscado durante años, no pareciendo Rudia entender tal plática y por lo cual Miran le pediría callarse mientras que el prota trataba de hacer que aquel ent le dijera el motivo por el que necesitaba tal costilla, puesto que estaba seguro de que aquella era la verdadera misión para finalmente dar con aquella que era la verdadera poción de capacidad, generando todas estas suposiciones el que Larsen logrará completar el fragmento de probabilidad, dando a conocer este último con el no haber especificado en la historia original el verdadero efecto que aquel elixir podría tener, por lo que al querer buscar una pista relacionada a lo ya dicho, se lograría percatar que en el ataúd de antes habían unas palabras escritas que le daban a saber el tener que quemar la ofrenda para el ritual. Pensando por otra parte el que si comenzaba un incendio de la nada con magia de fuego entonces sería buscado por la raza de los Ent hasta el día de su muerte, en donde tras querer hallar la respuesta correcta comenzaría a recalcarse el motivo por el que aquel Ent había sido asignado a tal cementerio. Siendo la única respuesta a esto el que los Ent al odiar el fuego mágico se habían encargado de extinguir este último en lugares como aquellos, pareciendo tal respuesta ser del agrado del sistema a la hora darle a saber el tener que encender fuego común y corriente para sacrificar un holocausto. A lo cual y tras Larsen recibir estas especificaciones se preguntaría si acaso todo aquello hacía parte del plan de Kirtel, optando tras esto en mejor no darle mucha importancia al preguntar al Ent ahora conocido como Sudra sobre el holocausto, a lo que al ya nombrado oír tales palabras lograría el recordar cuál era su verdadero propósito allí, procediendo en mencionar del cómo la traducción que le había sido transmitida era la de quemar 77 ofrendas en aquel ataúd, interpretando con esto Larsen, el que la raza de los Ent en realidad hacían esto ellos mismos al no querer ni un rastro de fuego mágico, sin mencionar el que había un motivo oculto por el cual eran justamente la cantidad de 77 ofrendas, trayendo esto consigo el que Larsen relacionara con tal número el libro número 77 de un mago el cual había aprendido gracias a su ojo celestial, siendo mayormente conocido como el cultivo de mana fácil de aprender, replicando a su vez del como tal libro había sido la base completa del poder que había logrado poseer hasta ahora, terminando por salir de sus pensamientos al oír como Sudra. Entre lágrimas se decía el estar fallando en la tradición de sus antecesores, siendo debido a esto último que Larsen se propondría en aquel momento en ayudar a procediendo así de aquella forma me preguntara a la enorme criatura si acaso estaba dispuesto a probar algo diferente en su 77avo ritual, dejándose ver a la par de esto el como Rudia al estar enterada del plan del prota le preguntaría del cómo iba a hacer fuego sin magia. Motivo por el cual Larsen tras recordar viejas vivencias y datos de su vida anterior le haría saber el poder lograrlo con simplemente 2 piedras y un poco de materiales combustibles, pareciendo tal método ante los ojos de Miran como algo estúpido, no prestando el prota atención a lo ya dicho al proseguir con la creación de fuego, logrando tal cometido a los pocos segundos mientras era visto con una expresión incrédula por Miran mientras que Rudia no entendía del por qué complicarse tanto. Mostrándose a su vez por otra parte el como Larsen señalaría el poder iniciar con el ritual, sin contar con el hecho de que esto último no había sido del agrado de Sudra, por lo que al notar que tal fuego no estaba caliente en sí se limitaría en simplemente observar.
para poco después terminar por agradecer al prota por haberlo ayudado con la misión que le había encomendado su madre, motivo por el cual se dejaría ver como una puerta aparecía metros arriba de Larsen, deduciendo así el ya nombrado con que esta seguramente era una mazmorra artificial, por lo que si no se apuraba en entrar lo más probable es que ésta terminara por desaparecer, procediendo a su vez en aquel momento en confirmarle a Rudia en entrar a tal puerta solo puesto que podría ser bastante peligroso. Para una vez y haber dicho esto oír como una decidida Rudia enfatizaba el acompañarlo. Agregando a esto mismo Miran con el ayudarla al ya conocer que ésta se encontraba claramente débil, procediendo así estos en aquel momento en dirigirse a aquella puerta en la cual Larsen se estaría preguntando por lo que podría estar esperándolos tras esta. Para una vez y haber dicho esto verse como esta última se terminaba por cerrar en aquel momento mientras el sistema daba a conocer el hecho de haber dado inicio a un nuevo escenario. A lo cual y tras volver finalmente con Larsen se vería a decirse el estar tan oscuro hasta el punto de no poder ver nada a su alrededor, no pareciendo esto ser ahora un problema al verse como varias antorchas habían iluminado todo el lugar a su vez que dejaban a vista de estos varios escritos, siendo estos últimos algo un poco extraño tanto para Miran como para Rudia. Mientras que por otra parte Larsen se acercaba con la idea de que Kirtel podría estar tras estos, dándose a conocer con el haber estado en lo correcto al poder leer como en aquellos escritos se le exigían varios requisitos, siendo uno de estos y el más fundamental el poseer la sangre de los Maitón, por lo que al prota cumplir con cada uno de estos tendría libre albedrío para leer la historia que Kirtel había compartido junto a su buen amigo Alberto, procediendo así en mencionarse del como en él. Pasado Kirtel constantemente señalaba el que el camino a la fuerza era la magia, estando en desacuerdo el amigo de al inclinarse más por las artes marciales, siendo el motivo desencadenante de varias discusiones, lo cual no había significado problema alguno para estos seguir juntos por el mismo camino, no pensando estos el hecho de que un día cualquiera se toparían en un pueblo destruido a una niña llamada Casa Madan. Por lo cual y tras estos haberla acogido le habían comenzado a enseñar el arte de la magia y artes marciales, no esperando ninguno de los dos el que ésta aprendiera a un ritmo tan acelerado, trayendo así esto consigo contra el tiempo el que ésta al crecer por su propia cuenta, llegaría, inclusive a convertirse en la patriarca de su propia familia, en donde al estos querer visitarla tras mucho tiempo después se enterarían de que el corazón de ésta estaba completamente roto puesto que en su infancia había funcionado los fundamentos de la magia y las artes marciales en un mismo cuerpo, siendo esto un detalle el cual ésta había decidido ocultar para no herir a ninguno de los dos, y causa por la cual había dejado aquel mundo a una temprana edad, generando esto una clara tristeza en ambos la cual no podría durar para siempre al darse a conocer el que Kaisa había dejado tras su muerte 3 niños con su apellido, motivo por el cual al estos querer enmendar su deuda con ésta los adoptarían con el único objetivo de que crecieran de forma sana y por lo cual tendrían que elegir uno de los dos atributos, en donde al decidirse que el mejor método era magia se vería a Alberto partir hacia un nuevo destino, mostrándose así como décadas después había logrado descubrir un nuevo poder al cual había llamado espíritu de combate, siendo esta una de las técnicas que no reaccionaba de forma autodestructiva con el mana, no pensando en aquel momento Larsen el que una línea de su historia tuviera un trasfondo tan significativo, dejándose ver a la par de esto el como aún Rudia y Miran estaban tratando de leer tales escrituras. A lo que tras volver con el pasado de Alberto se vería a mencionar el haber fundado a la familia Grandel con la finalidad de que alguien de la familia Maitón pudiera liderar esta última, dándose a conocer a la par de esto el que Kirtel había pesando en lo mismo al crear el Santo Grial para que así un miembro de la familia Maitón pudiera dominar tanto el mana como las artes marciales, causando a su vez todo lo ya dicho las continuas discusiones entre Alberto y Kirtel al último pensar que la familia Grandel sería un impedimento para los Maitón, razón por la cual se daría a entender el hecho de estos haber peleado durante 7 días y 7 noches en una batalla brutal, en la que tras finalmente haber quedado como un empate se dirían el haberse dado cuenta que ambos ya no podían estar juntos al saber que sus caminos eran completamente distintos, pareciendo toda aquella historia algo realmente interesante ante los ojos del prota quien se estaría recalcando el aún sentir estar dejando algo fuera, ya que era sumamente extraño que hubiera un libro de Alberto en la librería mágica de los Maitón, siendo debido a esto último que en aquel momento se generaría una falta de verosimilitud, causando así esto último que el tiempo se detuviera en el presente a su vez que las frases en las paredes fueran reemplazadas por 2 líneas en su lugar. Por lo que al Larsen ver una oportunidad para rellenar estas últimas se diría el tener la justificación adecuada al verse inspirado por lo ya leído, motivo
por el cual se vería poner el que tanto Kirtel como Alberto aún valoraban su amistad al igual que el cariño que compartían por Casa Maidan, logrando así con esto el haber reforzado la probabilidad de un plan para el creador en el futuro, siendo notificado al instante el prota sobre una nueva guía del sabio Alberto de la cual Larsen se lograría percatar a pocos metros suyos en un baúl, sabiendo a su vez el que ahora mismo tenía frente a sus ojos el libro que podría contener un proceso de cultivación del mana mucho más avanzado al que había leído en su niñez, causando esto a su vez el que la poción de capacidad en su pecho brillase, mientras se daba a conocer el que actualmente estaba en un 20% de su capacidad total, interrumpiendo tal momento el derrumbe inesperado de aquella caverna y por lo cual Larsen se propondría el huir de aquel lugar junto a las chicas, para acto seguido dejarse ver cómo era rápidamente cegado por una deslumbrante luz, pareciendo esta última el haberlo sacado de aquel aprieto a la hora de dejarse ver como un Larsen algo preocupado se preguntaba por sus recompensas, preocupación la cual sería aliviada al notar que éstas aún estaban en su poder, terminando a su vez Rudia por despertar en aquel momento mientras le daba a saber a Larsen el haber tenido un sueño algo extraño, siendo esto mismo el caso en mirar a Larsen notar que estas dos no recordaban realmente nada, motivo por el cual a su vez recordaría al ente el cual se nos mostraría haberse convertido en un árbol común y corriente, lo cual le daría a pensar a Larsen el que había cuidado tal lugar por más de 1000 años al estar claramente relacionado con Kirtel y Alberto, razón por la que al felicitar a este último se diría el sacar el máximo provecho a sus nuevos implementos, transcurriendo de aquella forma un total de 2 días en los que se nos mostraría a Larsen el haber estado meditando todo aquel tiempo, no logrando entender Miran y Rudia la razón de esto y por lo cual se habían limitado a jugar mientras protegían de él, procediendo así en aquel mismo instante en notarse el despertar del prota quien se decía a sí mismo el haber tenido un gran avance, justificando lo ya dicho al señalar ahora ser capaz de fusionar tanto la magia como el espíritu de batalla, terminando con esto por desprender una fuerte aura la cual preocuparía a Rudia quien al tratar de comprobar el estado de sería herida por unas llamas de color azul, no pareciendo el prota haber sido consciente de esto último al aún estar en un proceso de concentración absoluta, logrando a los pocos segundos con esto el llevar su combate mágico al que era considerado el siguiente nivel, siendo en aquel momento grabado el combate mágico de nivel intermedio en el corazón de así como una nueva técnica llamada fortalecimiento y cuerpo, causando estas dos el que Larsen recordara su entrenamiento con Magner, quien le había mencionado en qué consistían cada uno de estos fundamentos, dándole todo esto a pensar al prota el haber llegado a un nuevo nivel tanto de ataque como defensa, llegando tras lo ya dicho a su mente el que llegar al nivel del primer patriarca de los Maitón no parecía ser una locura ahora, siendo en aquel momento interrumpido por Rudia quien mencionaba el hecho de sentirse estar frente a otra persona, motivo por el cual Larsen al ver que éstas habían notado su cambio se decidiría en darles a conocer los que serían sus próximos planes. Para acto seguido pasar unos breves instantes en los que ahora se vería a Miran el haber salido de aquella mansión mientras se dejaba ver en una expresión algo pensativa, siendo la razón de esto al recordar cómo Larsen les había dado a conocer volver al clan Maitón, lo cual no había sido tomado de la mejor manera por Miran a su vez que Larsen justificaba el tener que hacerlo por la guerra de sucesión, pareciendo esto último el haberle dado igual a Miran quien se había marchado, claramente enojada ante un Larsen quien agregaría el esperarla en la puerta oeste cuando necesitase de él, en donde al volver nuevamente con Miran a quien se le veía estar claramente estresada, siendo debido a esto que en aquel momento tras ver un pequeño conejo procedería en abalanzarse contra él, por lo que tras notar un semblante de temor en optaría simplemente en dejarlo ir, pensando a su vez el hecho de que a la hora ser libre y haber obtenido la vida que deseaba debería de sentirse bastante bien, en donde al esto no ser así, se preguntaría por cuánto tiempo Larsen la haría esperar, a lo que tras volver con Larsen se vería a el explicarle a Rudia el poder seguir con su ciclo de peregrinación dentro del clan. Idea con la cual Rudia no parecía el estar de acuerdo al enfatizar no agradarle que se fueran a burlar del prota, teniendo así el ya nombrado que asegurarle a el que tal cosa no sucedería, y por lo cual al ver que ésta no entendía del todo argumentaría el mostrarle del porqué de sus palabras con un amigo quien estaba de camino, a lo que tras cambiar de escena se nos mostró una masacre en medio de la noche a manos de lo que parecía ser un minotauro, hartándose último de la debilidad de aquellos guardias, siendo en aquel momento interrumpido al lograr percatarse de la presencia de un jinete inoportuno, motivo por el cual los guardias le pedirían a el huir rápidamente, palabras las cuales serían ignoradas por al pedirle a aquella criatura el apartarse de su camino,
generando esto último el enojo del ya mencionado, quien de un rápido movimiento le haría estallar la cabeza a aquel caballo, escena la cual sería vista con desagrado por los demás guardias, mientras que se veía como aquel jinete había logrado evadir el anterior golpe, exigiendo ante esto aquel minotauro una explicación, obteniendo como respuesta en aquel momento una fuerte patada con la que aquel encapuchado le pedía hacer algo de silencio en las noches, no logrando ahora aquellos tipos el creer la escena ante sus ojos, mientras que se nos daba a conocer cómo la responsable de todo esto había sido Rosalind, quien se preguntaba con molestia del por qué Larsen había elegido un pueblo por lo que Rosalind una vez y en el alojamiento del prota justificaría el que al ya conocerse creía innecesario el haber tocado la puerta, palabras a las que Larsen haría caso omiso a su vez, que reiteraba el claro crecimiento que ésta había tenido, palabras de las que se vería a ésta el sonrojarse un poco al mismo tiempo que Larsen trataba de molestarle al justificar su regreso al clan Maitón como un retiro cobarde del mundo exterior, argumentos de los que Rosalind estaba al tanto que eran totalmente falsos y razón por la que inclusive haría mención del nombre de su tío y por ende el maestro que Larsen había tenido, del que ahora Rosalind señalaría el haberle reiterado en varias ocasiones que Larsen era muy superior a ella, agregando a esto último el no entender cómo ahora Larsen era poseedor de un espíritu de lucha en su interior, siendo tal declaración algo que llamaría la atención de Larsen, ya que tal perspicacia era digna del mayor talento del clan Grandel, intuyendo el cómo inclusive Magner había hecho uso de él para incentivar a Rosalind a volverse más fuerte. Por lo que al esto saberse envuelto a encontrar, no era para nada extraño el que Rosalind estuviera ansiosa de tener un duelo junto a él, petición a la cual Larsen se limitaría a negarse inmediatamente, y causando con esto la mirada confusa de Rosalind al oír como el prota señalaba el no tener intenciones de pelear si esto no le aportaba ningún beneficio, por lo que si ésta no había preparado nada de antemano para tal petición, tan solo sería una pérdida de tiempo, en donde y al confirmar sus sospechas persuadiría a Rosalind para en caso de ganar guiarlo hasta la biblioteca de los Grandel, terminando junto con lo ya dicho los términos de aquel combate en el que se daría a conocer el Larsen haber prometido a Rosalind cumplir uno de sus deseos en el caso de su derrota, causa por la que la ya mencionada comenzaría a evaluar el campo de batalla y sus ventajas sobre por lo que al ya conocer que Larsen era poseedor de un espíritu de lucha se diría el poder ganar, ya que su experiencia en las artes marciales eran considerablemente mayores a las de un principiante, procediendo a la par de lo ya mencionado en arremeter contra Larsen, quien se veía un poco sorprendido por la increíble agilidad de de la que ahora se nos mostraría el haber logrado conectar el primer golpe, del que se vería a Larsen dar una leve sonrisa, puesta que la fuerza de iba totalmente en contra de lo que aparentaba su ligero cuerpo, siendo así como ahora se vería a Rosalind el haber ido tras los pies del prota para romper su equilibrio y así acertar el golpe final en su rival. Estando un tanto indeciso Larsen por cómo debía actuar en tal situación y optando por actuar su habilidad de fortalecimiento de cuerpo, con el que aun si el golpe de Rosalind había sido rápido, fuerte y preciso, se vería a esta con un semblante confuso al ver cómo Larsen estaba a pocos metros suyos totalmente ileso, escena la cual traería a la mente de Rosalind la promesa que le había hecho su abuelo de cumplir cualquiera de sus deseos en caso de tan siquiera acertar un golpe en Larsen. Siendo tales palabras algo que claramente lastimaría su orgullo, sin mencionar el que ahora en el presente, aun si Larsen había tenido la oportunidad de contraatacar, no lo había hecho a la espera de una mejor oportunidad, argumento con el que Rosalind señalaría sentirse un tanto avergonzada, y debido a lo cual la ya nombrada en un arrebato de ira golpearía a Larsen con todas sus fuerzas, reconociendo el prota el como tal golpe no era algo a lo que un mago normal pudiese haber resistido, no pudiendo cantar victoria aún después de esto, ya que tan solo era el inicio de la lluvia de ataques que Rosalind estaba dirigiendo en su contra, y del cual se veía a Larsen estar deteniendo cada uno de estos mientras mantenía un semblante tranquilo y una aptitud analítica por el inconmensurable espíritu de lucha de Rosalind. En donde y al ya haber visto lo que quería procedería en terminar con el combate al rápidamente derribar a Rosalind contra el suelo y por consiguiente con su puño envuelto en llamas frente al rostro de esta señalar su clara victoria, escuchándose a la par de esto unos breves aplausos por tan fabuloso combate, siendo ahora tal entidad reconocida por Rosalind como su padre, quien la había seguido todo ese tiempo, tomando tal resultado inclusive por sorpresa a Larsen, ya que no había pensado el tener cara a cara al jefe de la familia Grandel tan pronto, procediendo por consecuente Larsen en saludar formalmente al ya nombrado, no pudiendo él evitar pensar lo que habría pasado de haber golpeado a su hija frente a sus ojos,
tomando en aquel momento la palabra el padre de Rosalind al indagar los asuntos de un maitón con la biblioteca de Grendel, dando Larsen como respuesta el serle necesario para el crecimiento de sus artes marciales, siendo tal actitud algo que dejaría un tanto sorprendido a el patriarca de los Grendel, por lo que al tener un leve interés en este señalaría el enviar una invitación a su familia muy pronto, agregando junto a esto con el concederle la entrada a la biblioteca de segunda clase a la inclusive Rosalind tenía prohibido entrar, llevando todo esto a cabo con la única intención de que tanto él como su hija se hicieran aún más cercanos, culminando así de esta forma aquella noche y llegando el siguiente día en el que ahora Larsen frente a la casa de su madre, desconcentrándolo en aquel momento el sentir una fuerte presencia tras suyo y por lo cual terminaría percatándose que se trataba de Senkan, la mano derecha de su padre, quien en aquel instante se limitaría a dar la breve razón del ya nombrado sobre el querer verlo en cuanto terminara la visita a su madre, por lo que Larsen tras acatar tal mandato se vería a este desaparecer rápidamente del lugar mientras que el prota se preguntaba por las intenciones de su padre por las que le estaba dando un trato tan gentil aun si éste había vuelto al clan Maitón en medio de su peregrinación, por lo que sin más rodeos dejaría esto de lado y entraría a la cabaña en la que y tras el recibimiento de Eida saludaría a esta junto a su madre quien pedía a la sombra del prota un poco de té para tener una plática junto con su hijo, alegrando la ya presente escena un tanto a Larsen ya que la relación de estas dos seguía siendo la misma, transcurriendo en tal instante los minutos y con ellos las horas en las que Larsen estaría contando a su madre acerca de su viaje, para una vez y llegada la tarde decirse el que ya era hora de ir a ver a su padre. Anunció con el que ahora y nuevamente con Larsen se vería a este el entrar a los aposentos del patriarca de quien se nos mostraba el tan siquiera mostrar una pizca de alegría y en su lugar pidiendo al prota un informe detallado de su corto pero aparente productivo viaje, palabras con las que ahora Larsen al ya saber de antemano que no podría ocultarle la verdad a su padre optaría en tan solo darle a conocer un 90% de la verdad, comenzando con el hecho de ahora ser poseedor de un espíritu de lucha dentro de su cuerpo lo cual le había dado acceso al estilo de combate elemental con técnicas de combate mágico, motivo por el que con mayor seguridad aseguraría el poder crecer con la misma velocidad que lo había hecho el primer cabecilla de los Maitón, dando a saber Larsen por pedido del patriarca el como los únicos conscientes de su naturaleza mágica eran Rudia y Miran a quienes su padre señalaría el haberlas asesinado en su lugar, replicando a esto último Larsen con él. Serles más útiles vivas que muertas de lo cual su padre no podía evitar darle parte de la razón, admitiendo con todo esto el prota con el ser débil ya que a diferencia de su progenitor este aún era tan débil como para necesitar de los demás, incapaz inclusive de proteger a su madre. Argumento según el cual el decatra de los Maitón accedería a respetar su decisión con la única condición de que nadie supiera su verdadero ser aun si se trataba de su hermana Evelia, jurando con lo ya dicho Larsen el tomar sus palabras en cuenta, agregando como enseñanza a su padre el que un depredador siempre debe demostrar 7 de su fuerza y guardar 3 de sus garras, perspectiva la cual según sus ojos era totalmente diferente ante la presa al ser todo lo contrario, por lo que al Larsen entender la idea bajo la cual estaba fundamentada la enseñanza de su padre, enfatizaría el volverse tan fuerte hasta el punto de mostrar el 100% de su poder cómodamente, terminando con esto ahora la plática con su padre y para acto seguido entrar en escena la carta del líder del clan Grendel en la que se estipulaba oficialmente que éste quería invitar oficialmente al prota como un invitado de honor, por lo que sin lugar a duda esto solo daba a pensar el que el talento de Maitón era tan de su interés que no le importaba admitir que Larsen era más sobresaliente que su hija, generando una leve sonrisa en el patriarca de los Maitón el ver cómo el menor de sus hijos estaba creciendo y junto a ello fortaleciendo su posición como sucesor. Apareciendo justamente en aquel momento una ventana del sistema frente a Larsen quien interpretaría esto mismo como el que su padre tras mucho tiempo había terminado de creer su historia sobre haber ocultado su poder hasta los 10 años, noticias la cual lo aliviaría un poco ya que una falta de probabilidad en el mundo por culpa de su padre sería muy molesta, procediendo a su vez en dejar esto un poco de lado a la hora mejor preguntar a Eida si había hecho lo que le había ordenado, respondiendo a lo ya mencionado Eida de forma asertiva y cambiando con ello de escena en la que se nos mostraría una gran montaña de chocolates a ojos de una avergonzada Evian quien se negaba a recibirlos, deshaciéndose de cualquier mal pensamiento el prota al señalar ser un simple regalo como amigos, no teniendo de otra esta más que aceptarlos no sin antes refutar el no dejarse llevar de la emoción con el prota como en el pasado, palabras de las que Larsen daría una leve risa y en su lugar pidiendo a esta buscar por él todos los libros que contenga información sobre el gran sabio Albert,
Petición a la que Evian al no ver problemas accedería llegando hasta el punto de enviar una solicitud a las demás bibliotecas para hallar mayores resultados. Estando un tanto curiosa la ya nombrada por el reciente interés del prota por tales libros pero aún así optando en dejarlo de lado y en su lugar darle a sugerir un libro bastante bueno, haciendo este de manera inmediata acto de presencia frente al prota por el título de la magia de hielo de Nosran, magia la cual era el principal atributo dominado por Evian a la perfección y de la cual en aquel instante estaba escuchando el ayudarle como bibliotecaria cuando éste lo deseara, en donde y al Larsen mirar más detalladamente aquel libro notaría él como éste no tenía autor y por ende sospechando de Evian como su creador, por lo que si Larsen aplicaba tal atributo al Santo Grial lo más posible es que accediera a un nuevo estilo de combate. A lo que y tras cambiar repentinamente de escena se nos mostraría un anexo de entrenamiento en el que varios monstruos ya habían sido sometidos por magia de agua mientras el examinador debido a los hechos bañaba en halagos al genio entre genios Carlton Maiden, argumentando junto a lo ya dicho el que sin lugar a duda el aprender escudo de gotas había sido un gran logro a tan temprana edad, llegando el ya nombrado a sentirse tan confiado hasta el punto de pedirle llamarlo, no logrando el entender siquiera un poco el examinador allí y por ende Carlton haciendo referencia sobre el llamar a su hermano menor Larsen para enseñarle quién estaba por encima de quién. Volviendo tras lo ya dicho ahora a la mansión de otoño y lugar de descanso de Larsen en el que en este estaría analizando el contenido del libro entregado por Evian, interrumpiendo en aquel instante Eida su lectura al preguntar si alguna vez había solicitado tal libro. Respondiendo a esto el prota negativamente y por ende así Eida viéndose un poco confusa por la recomendación de Evian a este, refutando ante esto Larsen con el segaramente esta ser la ayuda neutral de la que había hecho mención. Evian, recapitulando junto a esto Eida el como aun si los bibliotecarios no se conectaban entre sí esta lo había hecho por Larsen, por lo que al ya saber cómo podía terminar aquello se propondría el mantenerse alerta. Llegando así en cuestión de segundos el siguiente día en el que Evian había hecho acto de presencia en la resistencia del protagonista a la par que enfatizaba el estar allí de visita por Eida, quien presente en el lugar se mantenía al margen de la situación, a lo que ni bien y disimulada Evian aprovecharía tal oportunidad para entregar al prota su encargo acerca del contenido de El Gran Sabio Albert, agregando junto a lo ya dicho el que al parecer en las bibliotecas de la familia Maitón no se encontraba mayor registro de aquel tipo. Agradeciendo aún así Larsen a esta por sus servicios a su vez que hacía a esta un pequeño regalo con los chocolates sobre la mesa, a lo que y conforme el transcurso del día se nos mostraría a Larsen el haber estado en el tejado de su mansión por al menos 6 horas en las que con decepción se decía haber analizado tan solo una hoja del libro del gran sabio. Alberto por su alta dificultad, caso el cual era totalmente distinto con el tomo de magia de hielo puesto que inclusive Evian se había tomado la molestia de señalar amablemente cada importante detalle, razón por la que su prioridad en aquel instante sería el concentrarse en aprender la magia de hielo y dejar el libro del gran sabio a un lado para cuando tuviese más tiempo libre. Procediendo junto a lo ya dicho Larsen en analizar el ya mencionado a su vez que en una pequeña fracción de tiempo había logrado el comprenderlo a la perfección y seguido de esto el Santo Grial haber grabado la magia de hielo en su interior, dando esto como resultado el que tanto su magia de hielo como su combate mágico se unieran en uno, por lo que al Larsen tener duda de su desempeño, llamaría a Eida, no haciéndose de esperar esta tan siquiera un segundo al llegar rápidamente junto a Larsen y pedir sus órdenes, diálogo con el que ahora el prota pediría a esta el detener uno de sus ataques, estando ahora está totalmente lista y por lo cual Larsen de igual forma comenzaría a hacer uso de su habilidad de fortalecimiento así como de su nueva magia de hielo aun si esta era de primer círculo, dando así lo ya dicho ahora en vista el ataque en conjunto por parte de Larsen quien advertía a su sombra de prepararse, efectuando de esta manera el prota un rápido movimiento para cerrar distancia con Eida y seguido de esto conectar de lleno su golpe en la ya mencionada, de la que ahora se nos mostraría el haber detenido su golpe sin mucho esfuerzo mientras a la par de esto Larsen agradecía por ayudarle con su pequeño experimento, enfatizando en voz alta el estar un poco satisfecho por lo ya aprendido y por lo cual Eida al ya haber cumplido su cometido se limitaría a desaparecer a la espera de nuevamente sus órdenes. Dejando ahora a Larsen con la idea del tener que entrenar más arduamente aquella magia, concluyendo así con tal resultado aquel día en el que como último detalle el prota estaría entrenando su cuerpo como de costumbre a su vez que era observado en lo alto por Eida de la que se daría a conocer el pensar que dentro de la familia Maitón no era un gran logro el aprender magia de hielo y mucho menos a la edad tan tardía del prota, aunque tal vergonzoso hecho lo hacía diferente si la magia de hielo que había estado aprendiendo era la magia de la bibliotecaria Evian.
Sin mencionar el que el poder anterior mostrado por su joven maestro superaba cualquier otro hechizo de un mago de tercer círculo, por lo que si Larsen seguía con esa velocidad de crecimiento se convertiría en el amo más fuerte que jamás haya tenido. A lo que ni bien y pensado esto tendría que salir de sus pensamientos por un intruso dentro de la mansión de otoño, del que ahora se nos mostraría el acercarse rápidamente corriendo en dirección de Larsen a su vez que éste era reconocido por el ya nombrado como Noah, para poco después hacerse un pequeño cambio de escena en el que se nos mostraría el edificio de entrenamiento Maitón, estando claramente dentro de este Larsen mientras señalaba a su hermano mayor de ser una molestia sin solución ni causa, respondiendo a tales palabras Carlton con su hostilidad característica al llamarlo insecto, por lo que al Larsen verlo tan confiado deduciría el que muy seguramente éste había aprendido el hechizo de tercer círculo escudo de gotas. Afirmación ante la cual Carlton no podría refutar tan siquiera una palabra al su sorpresa haber sido completamente arruinada, en lo que Noah al ver la situación presente anunciaría el claro estado de peregrinación del prota, dando Carlton a esto como respuesta el tan solo querer un duelo para fortalecer su vínculo fraternal, no pareciendo Noah el estar muy seguro de esto último y por ende así Carlton viéndose en la necesidad de recordar a este cómo era la jerarquía dentro de los Maitón, tomando así en aquel momento la palabra al señalarle a Noah el poder enviar un reporte una vez y todo acabase, replicando a la par de lo ya dicho el que tal asunto no escaparía de los ojos de su padre por lo que si hubiera sido posible le gustaría no pelear allí, sin mencionar el que muy pronto viajaría al clan Grandel y el acosar a su hermano mayor no sería muy bien visto de su parte, pero aún así no teniendo opción alguna ya que como heredero de la sangre Maitón era su deber aceptar tal desafío. Pareciendo ante tales palabras Carlton el perder cada vez más y más la cabeza al escuchar cómo Larsen estaba asegurando su superioridad ante él, siendo ahora tal escena vista con algo de nervios por Noah quien veía las claras intenciones del prota al provocar cada vez más y más al sexto maestro, haciendo en aquel momento Larsen honor a tales palabras al señalar el haberlo vuelto un cadáver viviente hace mucho tiempo de no ser por las reglas del clan dentro de su estado de peregrinación, amenaza, ante la que Carlton respondería con cierto sarcasmo para poco después atacar sin aviso alguno a Larsen mientras le pedía el demostrarle el poder bajo el cual estaban infundadas sus palabras, en donde y al hacer contacto aquel tiburón de agua con el terreno dentro de la torre se visualizaría una gran explosión de la que el prota saldría sin problema alguno a su vez que recordaba a su hermano lo importante que era conservar la distancia para un mago. Tratando con esto Carlton el callarlo inmediatamente y con lo cual tan solo lograría golpear el aire mientras a pocos metros suyos se encontraba el prota juzgando su clara falta de experiencia en un combate real, reaccionando a todo esto. Noah rápidamente al con su magia cambiar todo el campo de batalla, en el que ahora Carlton cegado por su enojo argumentaría tomarse su tiempo para pisotear su orgullo, mismo objetivo el cual se reflejaba en la mirada del prota aun si su hermano mayor era un círculo mágico por encima suyo. Procediendo ante lo ya mencionado Larsen en dejarle en claro el como lo único capaz de romper a la magia era una aún más fuerte, para acto seguido moverse a una gran velocidad mientras a su paso era visto por su hermano mayor quien anticipando sus movimientos usaría escudo de gotas como contramedida, sabiendo Larsen el que ahora Carlton estaba tal cual y donde su hermano quería ya sabiendo que una vez y éste hiciera contacto con su escudo de gotas sería despedazado en 1000 pedazos. Argumento al que el prota haría caso omiso al vérsele golpear de lleno en el rostro de un Carlton ahora claramente confuso. Dejando esto en choque no hay a diferencia de este a Eida quien se decía él ya espera tal resultado ya que si algo podía asegurar es que su joven maestro no era algo que un tercer círculo pudiera controlar, a lo que y tras volver con el duelo entre herederos se vería a Larsen el anunciar el dejar hasta allí con la rebeldía de su hermano mayor y junto con esto el deber estarle agradecido con su padre ya que si este no hubiera sido un Maitón lo más probable es que no siguiera con vida. Procediendo así nuestro prota en alejarse en silencio y ante la atenta mirada de enojo y odio del sexto hijo de quien se nos hacía un pequeño flashback de su vida en la que se nos mostraba a un pequeño Carlton claramente, asustado por la continua influencia de su hermana mayor Persia de la cual se daba a entender el haberle querido inculcar continuamente lo que ella creía que era el comportamiento más digno de un Maitón, aunque a las tendencias sádicas de esta ir tan lejos claramente Carlton nunca había podido seguir el ritmo y lo cual había dado lugar a que éste fuera continuamente y día tras día acosado por Persia quien lo veía como una cucaracha indigna del apellido Maitón, por lo que al Carlton estar lleno de miedo y enojo su única forma de liberarlo y escapar de esa sensación era el maltratar a Larsen en sus escasas visitas al prota de quien había hecho sentir como su hermana Persia hacia con él y,
acoso del que se había vuelto su forma de sobrevivir en su familia, razón mayor, aún por la que ahora en el presente se vería a este claramente indignado señalar matar a Larsen mientras dominado por su ira ejecutaba un hechizo de tercer círculo llamado lanza de gotas, tratando en un intento fallido no a él razonar con este y de lo cual sería muy tarde al vérsele arrojar a máxima velocidad su ataque en contra de Larsen, a lo que y él ya nombrado sin vacilar un solo instante haría uso tanto de su combate mágico como de su fortalecimiento de cuerpo a su vez que recibía de lleno el impacto del hechizo de su hermano del que se nos mostraría el costarle un poco y reconocer junto a esto el que después de todo tal resultado era normal viniendo de un maitón, retomando de este modo Carlton con la ofensiva sin pensar el que esto conllevaría graves consecuencias al estar siendo víctima en tal situación y por palabras de Noah de un reflujo de maná, corriendo así el ya nombrado directamente hacia él en su ayuda al pedirle con clara insistencia el tener que recuperar el control de su magia por su cuenta, no teniendo en cuenta Noah el que Larsen le ordenaría alejarse de Carlton puesto que tal resultado era el castigo por haber traicionado su benevolencia y haber empañado el apellido de los Maitón, sin mencionar tanto su conducta cobarde anteriormente vista al igual que la deshonra de haber sido devorado por su propio mana, viendo ante todo lo ya mencionado no aún tanto dudoso en dejar morir al sexto maestro así como así y por lo cual Larsen le dejaría en claro el poder ayudarlo aunque por ende si éste realizaba tal acción se convertiría en el enemigo de Larsen Maiden. Palabras con las cuales Noah quedaría en una difícil situación al tener que elegir entre dos de los herederos del clan, pareciendo este el haber logrado tomar una decisión a su vez que al querer dar anuncio de esta era inesperadamente interrumpido por unas llamas de las cuales vendrían acompañadas por la burla de Persia hacia la anterior crueldad demostrada por el séptimo hijo, quien por consiguiente anunciaría el encantarle en definitiva el comportamiento de su hermanito, agregando el que aún así debería de mejorar su mal hábito de darle tantas oportunidades a sus enemigos. Siendo ahora esta una escena ante la que Larsen se mantendría expectante ante tal variable de la cual se nos daría a conocer el motivo tras la aparición de Persia, en la que con minutos antes su sombra había estado escondida tras la puerta de la sala de entrenamiento escuchando atentamente el duelo entre hermanos. Al mismo tiempo que se encanacía acto de presencia en el lugar a quien la sombra de Persia justificaría su presencia allí como el interés profundo de su señorita por Larsen, no viendo problema alguno se encana esto último ya que este mismo era su caso y por lo cual tal sombra escondería su espada mientras pensaba el motivo detrás del por qué todos los Maitón parecían estar alrededor de Larsen, a lo que inesperadamente dentro de la habitación tras Encan terminaría por percibir el reflujo de mana, del que había sido víctima Carlton y por lo cual ordenaría rápidamente a la sombra presente el llamar a Persia si no quería que el sexto hijo muriera, no creyendo ante lo ya dicho tal mujer el que Larsen ganase tal combate contra su hermano mayor. A lo que por otra parte se vería a Persia el juzgar a Carlton por el ser un pequeño insecto que siempre recurría de su ayuda no sin antes poner el apellido de los Maitón por los suelos, no pareciendo Larsen el haberse equivocado con su juicio al ver la variable que presentaba Persia allí ya que ésta sin permiso alguno había señalado el llevarse a Carlton consigo, dejando como muestra de su superioridad a el prota el tener totalmente la libertad de seguirla si es que se sentía con la confianza de hacerlo. Provocación ante la cual Larsen no caería puesto que de haberlo hecho estaba seguro de perder una de sus extremidades, optando así de mejor forma en ordenar a Eira el retirarse, mientras ante sus ojos la variable del aprecio de Persia hacia Carlton se hacía presente, variable de la que Larsen se veía un tanto extrañado por tal ajuste ya que tal cual y como conocía la historia original lo más evidente es que Carlton no hubiera podido seguir las enseñanzas de Persia, motivo por el cual habían comenzado a surgir los problemas entre ambos puestos que a ojos de Carlton las enseñanzas de Persia no eran algo que una persona común pudiese seguir, mismo parecer que era de igual forma compartido por la mismísima Persia quien aun si era consciente de ello no pensaba él admitirlo, siendo inclusive tales métodos impartidos por ésta en aquel entonces hacia Carlton ya que esta era la única forma que tenía para demostrar a los demás su afecto, por lo que una vez y mostrado todo lo anterior parecía el que tal aprecio había perdurado hasta la actualidad, razón por la que Larsen no podía evitar preguntarse el tipo de variable que causaría a futuro tanto Carlton como Persia, así transcurriendo el tiempo hasta el día siguiente en el que Larsen recibiría un llamado por parte de su padre por los anteriores acontecimientos y resultado para el cual Larsen parecía estar más que listo puesto que si era necesario actuaría con la actitud propia de un mago sin vergüenza, conforme ya lo que ahora estando en la mansión del patriarca se escucharía a éste el exigir una explicación por lo ya acontecido y por ende queriendo saber el motivo tras el cual Larsen había llevado el duelo hasta tales extremos.
terminando a la par de lo ya mencionado el padre de estos por aconsejar a sus hijos el elegir muy bien sus palabras, siendo estas palabras algo que Larsen interpretaría como una de las muchas pruebas del patriarca con sus hijos para analizar cuál de los dos podría traerle un mayor beneficio a futuro, pensar por el que ahora indiscutiblemente Larsen se aseguraría de acaparar toda la atención y beneficio de su padre, debido a lo cual sería un tanto extraño el que Carlton se apresurase a ser el primero en hablar, restándole a Larsen el observar con cautela lo que su hermano mayor tenía preparado para tal situación, comenzando así Carlton su relato con el día en el que de niños había tenido un duelo con Larsen del cual había aprendido la importancia del concepto de distancia para un mago, razón por la que enfocó su crecimiento en perfeccionar tanto su defensa como ataque contra enemigos de combate cercano, dando todo aquello como efecto el escudo de gotas, por lo que en su afán de querer comprobar sus avances terminaría batiéndose nuevamente en un duelo contra su hermano menor, siendo cada uno de sus argumentos visto con un poco de sorpresa por el prota a diferencia de su padre puesto que inclusive por petición suya en tal instante Carlton se encontraba admitiendo la derrota e inferioridad ante Larsen. Palabras de las que este último parecía aún que estar un tanto sorprendido daba razón a su extraño comportar ya que frente al patriarca de la familia tal cualidad como el orgullo lo llevarían a una muerte prematura, por lo que continuando con el arrepentimiento de Carlton sobre sus pecados y ofensas al apellido Mayton juraría el trabajar más duro para compensar sus ofensas y volverse un digno sucesor, en donde y al su padre estar conforme con su respuesta daría a Larsen el derecho a hablar, proponiéndose junto a esto el ya mencionado por recuperar el rumbo de los hechos al señalar cuál era el verdadero interés del patriarca, motivo por el que no tendría intención alguna de ocultar lo ocurrido al haber sido desafiado como un Mayton y debido a esto él, haberle sido imposible rechazarlo, causando esto el que por consecuente destruyera por completo a su retador hasta el punto en el que jamás volviese a levantar su espada en su contra, caso el cual se había intensificado aún más debido a que el retador de quien hablaba era su hermano mayor, replicando ante todo esto su padre el que todo aquello parecía ser pura palabrería dado a conocer los hechos, acusación bajo la cual Larsen se escudaría por el haber sido interrumpido por Persia de quien, claramente era consciente estar por debajo de su poder en la actualidad, refutando por otra parte el que una vez si levantase tal restricción de poder se aseguraría de cobrar su deuda con esta. No pudiendo ante lo ya dicho Carlton el esconder su impresión dado que según sus palabras lo que Larsen estaba haciendo en aquel momento era declarar vengarse de Persia, argumentando junto a todo esto Larsen estar diciendo todo aquello debido a que su hermana había revocado su derecho como Mayton sobre los vencidos, por lo que ahora al patriarca al estar más interesado en su proceder, Larsen tendría que dejarle en claro el que una vez y llegado su día se encargaría de anular por la fuerza el juicio de su hermana y junto a esto cobrar sus deudas varias veces, por lo que una vez y ya satisfecho el patriarca procedería en pasar por alto aquel incidente a su vez que daba a Carlton la orden de marcharse y de lo cual éste se preguntaba del que lo hacía diferente a su hermano menor si éste también por mucho tiempo se había estado esforzando, cuestionante la cual lo acompañaría hasta fuera de la puerta de aquel salón y en las que aprovecharía la presencia de Persia para preguntar si acaso él también podía volverse más fuerte, interrogante a la que Persia respondería con duda el que tal vez era imposible para un insecto, insulto al que Carlton replicaría con el aún si lo era este también llevaba dentro suyo la sangre Mayton, pareciendo tal convicción el convencer a Persia quien le aseguraría el tener un pasatiempo un tanto divertido de cuidar insectos, por lo que desapareciendo del lugar le ordenaría a Carlton el ir a su habitación cada día a las 10 de la mañana, señalando, junto a lo ya dicho con el esforzarse al máximo, generando con tal escena el que ahora frente a Larsen apareciese una falta de probabilidad causada por Carlton, pareciendo todo aquel tema el preocupar un poco a Larsen quien sin tiempo de analizarla sería tomado por sorpresa por su padre del brazo a su vez que se oía de el como el prota había aprendido la magia de hielo de Nosran, agregando a lo ya expuesto Larsen el haber grabado la magia de Nosran con su técnica de combate, pareciendo esto un poco sorprendente a ojos del patriarca quien, por otra parte preguntaría a si recordaba la magia que había puesto en su cuerpo, trayendo esto consigo el recuerdo de aquel infernal dolor de la magia que su padre había grabado en su nombre, por lo que recordarla agradecería a mientras señalaba el aún no haber tenido oportunidad de probarla. Pareciéndole esto perfecto a su padre quien sin permiso alguno procedería en transformarla, observando así Larsen el como la magia anteriormente grabada en su cuerpo ahora se hacía visible al mismo tiempo que se recombinaba a sí misma sin dolor alguno. Agregando a esto su padre el hecho de cómo su nuevo ajuste se encargaría de ocultar la magia de atributos del prota, siéndole inclusive con esto imposible a un mago como del calibre de Evelyn ver a través suyo,
transcurriendo así unos breves segundos en los que la mejora de su hechizo estaría lista a su vez que ahora un tanto confuso Larsen por pedido de su padre le daba las gracias por el regalo recibido. Por lo que una vez y terminados sus asuntos allí el patriarca de los Maitón daría permiso a este de irse al mismo tiempo que Larsen observaba en su padre una sonrisa aparentemente satisfecha, culminando de esta forma aquel día y llegando la noche en la mansión de otoño, dentro de la cual Larsen estaría pensando sobre el regalo ya recibido por el patriarca, puesto que en la historia original si bien éste había dejado a sus parientes consanguíneos una gran herencia esto no debía ser interpretado como un regalo. Razón mayor por la que no podía evitar el pensar que había algo más detrás de la magia plasmada en su cuerpo, teniendo junto a lo ya dicho levemente la sospecha de su primer pista de la cual muy segaramente era la palabra regalo, por lo que al ya saber que esta era una nueva tarea dada por su padre se propondría él, descubrir la habilidad de magia en su viaje a la familia Grandel. A lo que una vez y llegado el siguiente día se vería tanto a Anton como Eira el estar más listos para emprender su viaje junto a Larsen y Rudia de quien se daba a entender el haber estado impaciente por volver a ver al prota, motivo por el que ni bien y reunidos todos procedería Larsen en dar inicio a su viaje rumbo a la familia de artes marciales Grandel, siendo esta última una de las familias que se encontraba de extremo a extremo con la familia Maitón, dando a conocer el prota como clan estaba dividido por dos mares del cual el primero era el mar negro rumbo al clan Sade mientras que el mar a cruzar para llegar al clan Grandel era conocido por el nombre del mar muerto, siendo así como a continuación se nos mostraría a estos el atravesar como primer prueba las montañas de Alfesto, para por consiguiente cruzar el río Amison lo cual daría lugar a que finalmente se encontraran dentro del continente gobernado por los Grandel, restándole con esto según palabras de Eida 3D. Los 10 días que habían calculado para llegar al clan Grandel, pareciéndole un tanto molesto a Rudia el que los Grandel no aprueben el uso de los portales ya que así podrían haberse evitado tal recorrido. Para acto seguido caer la noche sobre estos y en la cual por primera vez en todo su viaje se presentaría el primer problema al ser estos emboscados por una araña gigante de la que Eira en cuestión de segundos tendría que hacerse cargo al cortarla en varios trozos al mismo tiempo que pedía a Anton el recolectar el veneno de esta. Para poco después de tal acontecimiento verse el transcurrir los 3 días estimados y por lo tanto dejarse ver estos frente a la entrada del clan Grandel, de la cual observaría como primer detalle una puerta enorme frente suyo a su vez que el prota tras observar que no había nadie a su alrededor procedería en activar su ojo celestial para analizar la gigantesca puerta, dando esto resultado a las especificaciones ya esperadas por Larsen. A lo que paralelamente de esto se vería una conversación entre Magner y el patriarca de los Grandel en el que su hermano mayor replicaba la clara responsabilidad de Larsen ante el pronto crecimiento de Rosalind, siendo estos dos en aquel momento interrumpidos por el anuncio de la llegada del prota y su gente, los cuales daría a conocer el anunciante contratarse de sus 2 sombras y un mago de fuego, estando un poco más interesado el patriarca por el actuar de Larsen frente a la puerta de los Grandel, puesto que tal puerta albergaba un misterio secreto únicamente conocido por los Grandel para poder abrirse, interrumpiendo el pensar de este Magner al señalarse no estar muy sorprendido si el ingenioso chico de los Maitón lograba abrir esta, llegando inclusive a señalar un tanto un detalle de sus ojos que aún le era totalmente desconocido, por lo que mejor optaría en enfatizar el limitarse a observar ya que Larsen al igual que ellos era poseedor de un espíritu de lucha, en donde una vez y con el prota se vería a este el haberse percatado de la función de tal enorme puerta como un amplificador del espíritu de lucha, sin mencionar el que ésta era realmente pesada y motivo debido al cual Anton con clara confianza se ofrecería a probar abrirla, aunque contrario de su pensar su fuerza era claramente insuficiente, dando así esto como resultado a su rotundo fracaso y el consuelo tanto de Rudia como Larsen, de quien en aquel instante se nos daba a conocer el saber mucho más de la historia del clan Sade a diferencia del clan Grandel ya que el protagonista no se situaba en este, causa por la que él no conocer la existencia de un sello amplificador del espíritu de lucha que solo permitía el ser abierto por los integrantes de la familia Grandel y si espíritu de batalla no le era de extrañar, no significando aún así esto un verdadero problema a Larsen ya que contrario de esto era un beneficio que obtendría con tan solo abrirla, procediendo así Larsen en dirigiese a esta, mientras sin vacile alguno se proponía el abrirla. Propósito del cual se nos mostraría a Larsen el haberlo conseguido al poco tiempo a su vez que se nos mostraba al patriarca de los Grandel ser informado de esto y por consiguiente por petición de este uno de sus sirvientes él, asegurarle haberla configurado para que ésta fuese lo más pesada posible,
restando mérito alguno el patriarca a los anteriormente dicho, ya que no era de extrañar tal resultado si éste en realidad poseía un espíritu de lucha, siendo rápidamente corregido por su sirviente, quien con sumo respeto le daba a conocer el que, a diferencia de lo que pensaba en realidad Larsen para abrir la puerta, no había hecho uso de su espíritu de lucha para abrir la puerta. Riendo ante tal afirmación Magner, al reprocharle a su hermano el siempre haber tenido razón, culpando de su equivoque el patriarca a Magner, ya que a diferencia de él no era consciente del monstruo que había creado, argumentando a lo ya dicho Magner el como Larsen tan solo era un mago de tercer grado, por lo que al no tener mucho que había implementado en su estilo de combate el espíritu de lucha, se diría el tener que verlo por sí mismo. A lo que ahora, y ubicado en el Salón de las Artes Marciales, tanto Larsen como Rudia y su sombra serían recibidos por el bibliotecario principal de la familia Grandel llamado Ultu, personaje del que ahora Larsen se notaría un tanto confuso, ya que este era totalmente opuesto a la descripción que había dado de él en la historia original como amigo de Cassian y futuro heredero del rey del combate, saliendo a su vez rápidamente Larsen de sus pensamientos al presenciar como Ultu sin más había preguntado de manera cortejante el nombre de Eida debido a su hermosa apariencia, palabras con las cuales Eida, que no mostraba mucho sus emociones, dejaría ver un semblante de incomodidad absoluta, a la par que de esto se limitaba a pedir un poco de respeto ya que estaban frente a su amo. Entrando de esta forma Ultu en razón y pidiendo junto a esto tanto disculpas a Eida como a Larsen por tan penoso comportamiento, mismo del cual Larsen se decía el no estar muy sorprendido, ya que tal personalidad de Playboy era un ajuste propio suyo, así como en el futuro de la historia original le había traído problemas con Rudia, por lo que, dejado de rodeos, ahora el prota pediría a Ultu el guiarlos hasta el patriarca de los Grandel, petición la cual no sería necesaria por palabras tanto de Magner como de su hermano menor, a quien Larsen llamaría como Velatudor, y por ende tal recibiendo no siendo esperando por Larsen. Pareciendo tal expresión en el rostro del prota el causar la burla de Magner, quien señalaba el que la peregrinación de Larsen debía ser la más extraña de todo el mundo, pensando por otra Velatudor como por más que veía al prota no podía creer que aquel fuera el cuerpo de un mago de la casa Maitón. A lo que, tras ir directamente al grano, pediría a Larsen el decidirse entre la biblioteca de tercer y segundo grado, no pareciendo el prota el estar muy conforme con elegir una sola, y debido a lo cual trataría de convencer a Velatudor de dejarle ver ambas, plan del que se nos mostraría ser rápidamente frustrado por la clara negativa del patriarca, y no dejando de otra a Larsen más que elegir una opción totalmente distinta a las dos anteriores al señalar querer entrar al salón de artes marciales, desviando su interés con una pequeña mentira al señalar que los movimientos del bibliotecario habían llamado su atención, argumentando del que Magner se daría a entender el dudar un poco del talento de y al mismo tiempo que Velatudor daba por cumplida la petición del prota, quien al conseguir su objetivo se diría el buscar el secreto tras el ascenso de Ultu como rey del combate, transcurriendo así unos breves segundos en los que ahora y en el salón de artes marciales Ultu mencionaría al prota poder conseguir cualquier libro que desease, servicio del que Larsen no haría uso precisamente al ya haber visto lo que estaba buscando gracias a su ojo celestial, motivo por el cual Larsen procedería en mostrar al bibliotecario el libro a leer, y el cual llevaba por nombre Las artes marciales secretas de Tutanka. Sujeto del que el prota haría referencia con ya conocer su verdadera identidad como Kirtel, de quien se decía odiar a Grandel, razón por la que le parecía un poco extraño el que su libro estuviese allí, por lo que al preguntar acerca del libro a Ultu respondería con el tan solo saber que el libro de Tutanka tan solo era un cuento de hadas, por lo cual nunca había tenido un verdadero interés en detallar su contenido, por lo que sin nada más que decir Ultu le dejaría en claro a Larsen el no poder sacar el libro más allá de sus aposentos o el tratar de hacer una réplica con magia, ya que todo esto estaba prohibido, por lo que una vez y aclarado esto último Ultu procedería en ofrecer una taza de café a Eida, de la cual se escucharía el negarse con frialdad, y seguido de esto se pedir una taza para su joven maestro, pareciendo tal escena él un tanto vergonzosa dado que parecía no darse por vencido, a lo que ahora y nuevamente con Ultu se le vería reiterar los acontecimientos ya causados por Larsen, ya que tenía un poco de curiosidad por saber si el tan difamado heredero de los Maitón podría descubrir el secreto de Tutanka, siendo en aquel instante tomado por sorpresa por Rosalind, a la par que por petición de ésta le daba a conocer el paradero del prota en la tercera sala de lectura, procediendo así junto a lo ya mencionado Rosalind por ordenar a el guiarle hasta allí, y por ende Ultu no teniendo de otra más que cumplir su petición. Para una vez y llegar Rosalind a gritos reprocharle a Larsen el no haberle dicho nada sobre su pronta llegada al clan,
Exigencias ante las cuales el prota parecía el tan siquiera haberla escuchado debido a su alta concentración por la lectura que en aquel instante no era más que observada detalladamente por Rosalind, dado que para lograr esto, necesitaba bloquear la mayoría de sus sentidos, en donde por otra parte al tener tiempo libre optaría en esperarlo por un lapso de 30 minutos en los que de vuelta con la actualidad Rosalind estaría contemplando el inminente cambio tanto físico como psicológico que había tenido el chico que una vez odió a muerte y que en tal instancia estaba demostrando una concentración propia de un sabio, deteniendo justamente en tal momento Larsen su tiempo de lectura y con esto último notando finalmente la presencia de Rosalind, de la que se mostraba estar un tanto cansada como curiosa por el contenido de aquel libro, además del tiempo que éste planeaba estar en Grandel, puesto que no esperaba el ser bombardeado de preguntas de tal forma por Rosalind y actuar del cual sabía que estaba detrás su padre, lo cual haría sonrojar un poco a esta por ser atrapada tan fácilmente, por lo que al querer responder sus preguntas le enseñaría el libro de Tutanka como si de cualquier cuenta de hadas se tratase, siendo toda aquella escena percibida por Ultu desde fuera en completo silencio y junto a aquello llegado el siguiente día en el que un anuncio le daría a conocer a Larsen el haber analizado el 95% del libro de Tutanka, haciendo una pequeña intromisión Ultu al preguntar a qué tal le había parecido el libro y a lo cual Larsen le daría a conocer el ser lo que estaba buscando, aunque si algo en realidad le disgustaba era el que el bibliotecario de los Grandel lo estuviera continuamente vigilando, quedando ante tal afirmación el ya acusado Ultu un poco estupefacto y con esto el no tener de otra más que hacerse el desentendido, actuar del que Larsen no le permitiría al constantemente presionarlo, puesto que gracias a su ojo celestial podía ver las características y estado de datos con los que descubriría él como Ultu hacia parte del clan de los Ents de Cedro, aunque se le hacía bastante extraño su apariencia física, por lo que y tras preguntas sobre el pacto que llevaba consigo a través de generación con los Grandel, preguntaría del cómo sabía aquello, dando a conocer Larsen el haberlo leído en aquel libro, dato el cual sería negado por Ultu y debido a esto cayendo en la trampa de Larsen, ya que anteriormente le había señalado el no haberlo leído por no ser de su interés, obligando toda aquella situación a Ultu a hablar con la verdad y con ello el mencionar que en el libro de Tutanka se hablaba de un gran sucesor que descubriría el secreto de Tutanka, mismo secreto del cual aun si Belatudor podía estar enterado realmente no le prestaba mucha atención. Pensando por otra parte Larsen el como aun si Ultu estaba destinado a ser sucesor de Magner y por lo tanto próximo rey del combate, no veía tales cualidades en el hombre que tenía frente suyo, motivo por el que estaba seguro de que tal libro tenía algo que ver con Ultu para que tuviera su desarrollo de personaje, agregando junto a lo ya dicho para entendimiento del bibliotecario el como el libro de Tutanka en realidad trataba sobre un arte secreto marcial del primer estilo. Por lo que una vez y comprendido último le gustaría tener un debate con él acerca del libro, cumpliéndose de esta forma el plazo estimado de un día para el primer estilo marcial de Tutanka ser del todo analizado por Larsen, siendo conocido por el nombre de 10.000 mordiscos, habilidad de la que el prota se diría recordar claramente dado que con esta sus enemigos experimentaban como el nombre señalaba la fuerza de una mordida de una bestia salvaje. Misma técnica de la cual una vez en la historia original Magner había señalado el serle una habilidad verdaderamente molesta, ya que con el mínimo toque la parte del cuerpo expuesta a esta habilidad era velozmente destruida por completo. Razón por la que por ende el secreto del ascenso de Ultu como rey del combate se debía a terminando en aquel momento el ya nombrado por tocar la puerta y seguido de esto darle Larsen el permiso a enterar a su vez que el ya mencionado le daba a conocer el sentirse incapaz de tener un debate decente con Larsen, debido a que no tenía ningún conocimiento de las artes marciales secretas de Tutanka, justificación ante la cual Larsen argumentaría el no importar mucho esto último ya que había decidido mostrarle las 10.000 mordidas, afirmación con la cual Larsen dejaría paralizado del asombro a Ultu por tal monstruoso talento y por lo que sin más procedería en guiarlo hacia un campo de entrenamiento, estando último situado en el salón de artes marciales y siendo así como una vez Ultu y Larsen allí, señalaría último el hacer uso de la técnica ya mencionada en la mano del bibliotecario en su potencia mínima para no lastimarlo de gravedad, procediendo con esto mismo Larsen. Ahora en reunir y controlar su espíritu de lucha en la punta de 2 de sus dedos a la par de que tal acción dejaba con la boca abierta a Ultu ya que era tal cual y como Larsen lo había mencionado, a lo que y tras Larsen efectuar su ataque se vería al tiempo haberse tenido en todo a su alrededor debido a una falta de probabilidad. No perdiendo más el tiempo Larsen al analizar rápidamente la situación y deducir que todo aquello podía ser causa de la misión de Kirtel dentro de la familia Grandel.
siendo claramente irrazonable el que un libro de su propiedad estuviese allí, sin mencionar el hecho de que algo lo había estado molestando todo ese tiempo y era la similitud del nombre de Ultu y Alberto, señalando él como normalmente los personajes que nombró en su vida pasada con la iniciativa de Al naturalmente traían desgracia a sus mundos, en donde una vez y pensado esto se vería frente a Larsen aparecer el montaje del creador con el que trataría de organizar en un inicio el orden de ideas por el que el libro de Quirtel estaba en Grandel, no esperando el que en tal momento frente a sus ojos el montaje del creador le pidiera el argumentar 2 páginas en blanco, dándole a entender la presente el como tal trabajo era sumamente peligroso para que trama del mundo no se derrumbase junto con él, llevando consigo a cada una de las personas que más de una vez habían estado de su lado. Motivo aún mayor por el que tenía prohibido el fallar en su tarea, comenzando así de forma continua Larsen en recordar el como aun si bien era conocido que tanto Quirtel y Alberto se odiaban, en realidad no era del todo cierto ya que este último nunca había dejado de lado su gran amistad aun si Quirtel en realidad lo odiaba, siendo esto último una simple especulación y por lo cual Larsen tomaría la iniciativa al afirmar el como tal afecto era de igual forma correspondido por Quirtel, cariño del que Larsen enfatizaría el haberse basado en las palabras de su madre quien le había dicho alguna vez como tanto el amor y el odio estaban entrelazados por una delgada capa, palabras con las que entraría a colación el como una vez Alberto había declarado con firmeza el que algún día su posteridad superaría la suya, palabras de las que el prota estaba más que seguro que Quirtel al contrario de enojarse había deseado el que el sueño de su amigo se hiciese realidad, mismo deseo del que Larsen era. Consciente que aun si éste no se había cumplido en sus tiempos de vida el legado que ambos habían dejado tras suyo podría cambiar a la historia, siendo este último el caso de Quirtel quien al verse superado por su amigo y rival había creado las artes marciales secretas bajo el nombre de Tutanka en la tribu de los Tigres, por lo que al su estilo de artes marciales ser más eficiente en lucha que el de Alberto eventualmente Quirtel había escondido su libro en Grandel para que los descendientes de Alberto pudiesen encontrarlo y crecer bajo el legado de su amigo. Por lo que al ya haber acabado de configurar la falta de probabilidad en su totalidad, se vería a Larsen el esperar la respuesta del sistema del que se nos mostraría el haber funcionado a la par que por tal suceso Larsen era recompensado por el borrador de un uso y el derecho de creador para agregar 2 reglones más, por lo que ni corto ni perezoso el prota procedería en hacer uso inmediatamente de sus recompensas al señalar que el personaje Ultu tenía la cualidad de siempre devolver los favores, agregando junto a esto un talento innato a Ultu para que dominase las artes marciales secretas, siendo esta una inversión de la cual Larsen estaba dispuesto a hacer ya que a largo plazo podría traerle múltiples beneficios, por lo que una vez y el tiempo haber vuelto a la realidad el prota procedería en mostrar a Ultu las 10.000 mordidas, logrando con esto Ultu el sentir una pequeña corriente que había recorrido todo su cuerpo además de verse la mano de este un poco herida y sangrando. Resultado con el que Larsen se asustaría un poco ya que se había contenido demasiado y del que a diferencia suya Ultu estaría extasiado por tal demostración a la par que pedía a el 7º hijo de los Maitón el repetirlo, una vez más, en donde y al Larsen ver la clara insistencia de este por entender las artes marciales secretas optaría en cumplir su petición y junto a lo ya dicho darse evidencia de una ráfaga imparable de tal habilidad durante toda la tarde en la que ahora Ultu y con su mano totalmente destrozada terminaría la demostración por pedido de Larsen, no pudiendo el ya nombrado el no sorprenderse al escuchar cómo Ultu educadamente le pedía permiso de imitar las artes marciales secretas. Teniendo un poco de curiosidad Larsen por ver si éste superaba su récord de aprendizaje en 2 días, puesto que de ser así los efectos de la configuración a Ultu eran sumamente poderosos, palabras de las que ahora el ya mencionado se evidenciaría el hacer honor al imitar por completo la técnica de las 10.000 mordidas. Aunque contrario de lo que Larsen esperaba el ataque de este tan siquiera podía ser considerado una simple picadura, viéndose así el prota obligado a dar unos cuantos consejos a este para aumentar su potencia y de los cuales Ultu comenzaría a tener resultados aun si le era difícil mantenerlo, dando ante esto el prota una leve sonrisa ya que con un simple consejo este tenía ahora una base más sólida, no esperando aún así el que toda aquella amabilidad mostrada diera como efecto a que Ultu quisiera ser su discípulo, refutando el que con sus enseñanzas se había dado cuenta que tal poder residía en su linaje, por lo que el haberlo notado no era más que obra y gracia del prota y por lo cual pedía a éste el convertirse en su amo de ahora en adelante, no siendo este comportamiento algo más que la configuración anteriormente dada por el prota, de quien se nos mostraría el negarse de forma indirecta al señalar con el ser un maitón a diferencia suya,
argumento del cual no sería un claro impedimento para Ultu, quien podía fácilmente anular el contrato, por lo que al ya Larsen haberse negado de todas las formas posibles pediría la opinión a su maestro, del que tras sí salir de su escondite señalaría el parecerle bastante intrigante tal asunto, generando un poco de nervios en Ultu la presencia del ya nombrado, quien dejándose llevar por su curiosidad preguntaría a Larsen del cómo lo había visto, cuestionando a éste el si acaso había sido pura intuición o se debía a aquel ojo suyo. Cambiando junto a todo esto de escena en la que se nos mostraría tanto a Rosalind el preguntar a su padre la razón por la que no estaba vigilando a un visitante tan impredecible como Larsen, replicando ante lo ya dicho Belatudor en forma de enseñanza el que aun si las peticiones del hijo de Maitón eran demasiado confusas, éste le había dado la autorización, por lo que si quería mantener tal autoridad debía mantener su palabra, y esto incluía el no acosar a sus huéspedes, viéndose un tanto apenada Rosalind por tal comportamiento mostrado. Tomando nuevamente la palabra su padre al señalar que si bien éste debía mantener su posición como líder del clan, había una sola persona capaz de desobedecer sus órdenes, y este era Magner, quien dejando de lado el cómo había sido descubierto se enfocaría en el hecho de la anterior declaración del bibliotecario de Grandel, preguntando a todo aquello Larsen el si acaso la petición del bibliotecario no era un poco irrazonable, cuestionante ante la que Magner respondería con él no serlo, ya que éste no hacía parte del linaje de los Grandel, por lo que si éste en realidad quería marcharse tenía la libertad para hacerlo, terminando así aquel asunto con una clara conclusión, y por ende ahora Magner teniendo el paso abierto para preguntar a Larsen si había aprendido tal arte marcial en 2 días, cuestionante ante la cual Larsen se limitaría a asentir, y siendo esto algo de lo cual su maestro, debido al tiempo que habían pasado juntos y al haber presenciado las capacidades de éste, se diría que muy seguramente sus palabras eran ciertas, teniendo como única duda cuán más fuerte éste se volvería en su instancia en Grandel. Pensar del que ahora se nos mostraría a Larsen el ser notificado por alguien con el título de destructor de ajustes, término con el que ahora Larsen señalaría a su maestro como el claro culpable con una gran falta de probabilidad, en donde y al tomar la palabra nuevamente éste se le vería el ordenar a Ultu el dejarlo a solas con su alumno, motivo por el cual el ya nombrado procedería en despedirse de forma cariñosa de un Larsen evidentemente incómodo, misma confusión de la que ahora era portador Magner, ya que el término amor era tan solo usado por él, su hermana y Rosalind, dejando aún así todo esto de lado, ya que al finalmente estar solos Magner refutar el haber visto cómo Larsen se había contenido anteriormente con la técnica de las 10.000 mordidas, causa aún mayor por la que quería verlo usar tal habilidad con todo su poder. Dándose a entender el cómo poco después de esta demostración Magner sin contexto alguno le pedía a su discípulo el quitarse la ropa, no entendiendo Larsen del todo tal petición, pero aún así acatando tal orden con una idea algo vaga de sus planes, en donde y al Magner presenciar sin ningún filtro el claro crecimiento de Larsen estos últimos años, a lo que tras ver que el prota estaba listo le preguntaría él si acaso quería aprender artes marciales, terminó con el que Larsen no se vería muy contento tras acordarse del infernal entrenamiento que había tenido durante 4 años con él, viéndose obligado al oír esto Magner a señalar que aquello tan solo había sido puro entrenamiento corporal, optando tras esto en darle una breve pista al prota sobre lo que realmente eran las artes marciales, para una vez y haber dado la respuesta correcta oír por boca de su maestro con el poder aumentar su espíritu de lucha. No hallando mucho sentido a esto último Larsen, ya que no sabía tan siquiera que esto fuera posible, y por ende así Magner enfatizando el haber tomado una decisión de la que podría arrepentirse el resto de su vida, comenzando en relatar el cómo a diferencia de los magos quienes absorbían mana en sus corazones y daban creación a un círculo mágico, los artistas marciales absorbían el ki a través de la meditación para imbuirlo en todo su cuerpo, declarando con todo esto Magner con el estar a punto de enseñarle lo que era la meditación, oportunidad la cual sería imposible para cualquier persona y caso contrario del prota, puesto que estaba seguro de que éste podía lograrlo con aquel extraño poder que residía en sus ojos, agregando junto a esto el como si éste analizaba el libro de la técnica de meditación que se encontraba en la biblioteca de primera clase muy seguramente lo conseguiría. Estando ante tal declaración Larsen un tanto alterado, ya que tal acción podría considerarse como traición o robo, negando tal pensar Magner por completo al refutar que lo único que necesitaban de ese libro estaba en su cerebro. Siendo aún así consciente Larsen el cómo sería imposible que el patriarca no supiese de aquello, no pareciendo en aquel momento el importarle mucho esto a Magner, ya que de haber sido así no lo habría tomado como su discípulo, palabras por las que el prota deduciría el que todo aquello sería imposible sin una negociación de por medio,
cambiando así brevemente de escena y por lo tanto un día atrás en el que Magner había acudido al llamado del patriarca en su jardín personal del cual su hermano mayor le daría a saber con él no entender su afición por las flores, sin mencionar el que en tal estado era imposible que los demás creyeran que es el Rey Oscuro. Por lo que una vez y dicho esto ambos irían al grano puesto que para que su hermano lo llamase a su lugar privado la situación debía ser bastante seria, dando razón a lo ya dicho su hermano quien dado el ambiente iría al punto al señalar que tal reunión era acerca de Larsen puesto que una vez y abierto las puertas de Grendel, había sentido la amplificación de su espíritu de lucha, por lo que sin lugar a duda era un chico que cambiaría tanto los conceptos de la magia como de las artes marciales, estando de acuerdo con esto último Magner quien refutaba el que era la primera vez que veía un talento y mente que superará el suyo, tomando en aquel instante más en serio la plática Belatudor al hacer uso de su espíritu de lucha y preguntar a su hermano si acaso creía que no era consciente de su avaricia por el talento marcial, viéndose en la obligación de señalarle el que si estaba dispuesto a llevar las enseñanzas de Grendel fuera de este entonces tendría que renunciar a todo lo obtenido allí. Preguntando con esto Magner el si acaso él sería el encargado de lisiarlo si ese fuera el caso, evadiendo tal interrogante Belatudor al tan solo advertirle que si optaba por criar a un maitón este volvería algún día como su enemigo, por lo que si éste estaba pensando en seguir con aquel disparate entonces tendría que encargarse de Larsen por su propia mano, logrando así con tal comentario el generar la ira de Magner puesto que Larsen tan solo era una víctima de sus ideales, no pareciendo aún, así su hermano menor el verse intimidado en lo absoluto por sus palabras al ir en serio y con esto provocar temor en Magner quien comprendiendo la situación escucharía él como su hermano más tranquilo señalaba a él no hacer nada, por el afecto que le tenía y tras esto el darle libertad de marcharse, quedando así en aquel nublado y solo jardín Belatudor del cual se escuchaba admitir como las demás doctrinas ya sea de la espada o magia estaban en constante crecimiento a diferencia de las artes marciales, problema al cual aún se había dedicado gran parte de su vida aún no daba la solución, motivo mayor por el que le ofendía un poco el recientemente haberla visto de igual forma en Larsen. Volviendo así con esto al presente en el que tras Magner haber propuesto a Larsen aprender de él la meditación, se escucharía a éste el negarse por el momento y por esto causando la impaciencia de su maestro dado que no entendía la razón, pensando para sí mismo Larsen el que si aprendía tal método su sueño de tener una vida tranquila se iría al retrete, por lo que sin muchos rodeos le dejaría en claro a su maestro el no querer esconderse como una rata después, sugiriendo a la par de esto una muy buena idea al enfatizar querer tan solo un intercambio de disciplinas, argumentando el que aun si anteriormente lo había hecho en la familia Sade y había aprendido de él, en realidad no había tomado nada de su maestro debido a que su nivel estaba fuera del alcance de sus ojos, por lo que como solución a este problema se encargaría de aprender las artes marciales de Grendel mediante Rosalind, pareciendo esto el hacer dudar un poco a Magner sobre la inteligencia del prota ya que aparentemente estaba tomando las artes marciales a la ligera, en donde y al Larsen preguntar a su maestro con una expresión confiada el si acaso no lo creía capaz. Se evidenciaría el estar siendo víctima de una sensación que nunca antes había sentido en toda su vida puesto que al ya conocer un poco a Larsen tal afirmación no era del todo descabellada, generando al mismo tiempo con sus palabras Larsen el llamar la atención del dios Laidione y de lo cual ahora se vería al prota estar estupefacto ya que con esto era su segundo dios conocido, por lo que al igual que Laidione el origen de los dioses en sí causaba la intriga de Larsen, agregando a esto último el hecho de estar recibiendo atención de los dioses que en una primera instancia deberían estar sobre el protagonista, trayendo así todo esto al que ahora Larsen recordase el Sacro Imperio de Olen y del cual no había escrito un papel muy significativo en su historia, aunque no era del todo el caso ya que además de tal imperio mantener el equilibrio entre las tres grandes familias también era muy conocidos por venerar al dios de la luz, fundamento por el que Larsen se diría que no era del todo incierto creer que en tal mundo residían diversos dioses, abriendo esto por ende la posibilidad de que además de él más personas fuesen capaces de recibir la gracia de cualquier dios, siendo mismo el caso de Cassian de quien Larsen ahora era consciente que había sido portador de una gigantesca falta de probabilidad, hecho el cual había cambiado por completo por su misma existencia puesto que Larsen en sí era poseedor de una gran falta de probabilidad al igual que Cassian en la historia original, por lo que de haberla completado es muy posible que la hubiese dejado en el olvido sin darse tan siquiera a pensar un poco del que tal mundo podía en realidad existir, razón por la que un mundo como aquel seguirá deambulando sin rumbo fijo,
O este debió de haber sido el caso de no ser porque Cassian muy posiblemente carecía de una gran falta de probabilidad con la cual aquel mundo había llegado a conocer su final. Dando todo esto como conclusión al renacimiento del prota en ese mundo como Larsen Maiden para que se hiciese cargo de agujeros en la trama que pudiese llevar aquel mundo a su propia destrucción, estando ahora Larsen aún más seguro de su misión allí y por lo cual se propondría el traer un mayor beneficio a su persona al señalarse tener que llamar toda la atención de Laidione, sin pensar el que todo aquel tiempo pensando había sido de mal gusto para su maestro quien lo golpearía por haberlo hecho esperar tanto tiempo en silencio y llegando a su vez a la conclusión de que éste aprendería las artes marciales a través de Rosalind y por lo tanto causando aún más intriga para el dios de los esquemas Laidione, a lo que y pasados unos segundos en una gran mesa con un enorme buffet se nos mostraría a Larsen degustar la comida como nunca, para después de esto dar una breve caminata por los alrededores del clan Grandel mientras pensaba en un futuro no muy lejano en las cercanías de Grandel, por su estilo calmado. Pareciendo además de esto tal satisfacción ser vista por el patriarca del que se nos daría dar a entender haber intersectado a Larsen por su afirmación de aprender de las artes marciales del clan mediante duelos con su hija, cuestionante a la que Larsen respondería afirmativamente sin vacilar ni un segundo, haciendo debido a esto Rosalind acto de presencia dado que creía que Larsen tan solo estaba menospreciando a Grandel, reclamando a ésta su padre por haber interrumpido la conversación del jefe de familia mientras que por otro lado daba un poco de crédito a lo ya dicho por su hija puesto que tan siquiera un prodigio como Rosalind había podido dar una afirmación tan arrogante como esa, argumento bajo el cual ahora Larsen se escudaría al refutar que la presencia del patriarca allí era para comprobar sus dudas ante el desafío ya impuesto por un maitón, razón por la que ahora Belatudor impondría una condición con la que tanto Larsen como Rosalind podrían aprender uno del otro con el objetivo de ver cuál de los dos talentos sería abrumado por el otro. Siendo así como al siguiente día se nos mostraría a estos dos el estar entrenando uno junto al otro a la par que de esto Larsen seguía con la inquietud de lo que Laidione podía querer de él, preguntándose con esto por lo que Laidione creía que en realidad Larsen podía necesitar más que nada, logrando el con algo de duda Rosalind el supuesto trance bajo el que estaba Larsen y junto a lo ya dicho pasados en cuestión de segundos aquel día y llegando uno nuevo en el que se cumpliría el lapso de los 3 días dados por Laidione a Larsen en el que la mente de éste sería apartada en un espacio completamente oscuro bajo el cual aquel dios tras hacer acto de presencia preguntaría a Larsen por lo que podía mayormente necesitar, replicando con ello el que si señalaba justamente lo que estaba pensando entonces él se lo daría, pero si por desgracia del destino fallaba entonces le arrebataría sus ojos por haberlo engañado, no cediendo Larsen ante tal ilusión y en su lugar centrarse en seguir el plan que había pensado durante los últimos 3 días. Recobrando de esta forma Larsen el primer día en el que había sido fijado por el dios Laidione debido a la afirmación que había hecho a su maestro Magner de poder aprender las artes marciales a través de Rosalind, motivo que le había hecho pensar que lo que realmente Laidione le estaba dando a entender con necesitar no era algo realmente tangible como podría pensar cualquier otra persona. Llamando tal criterio aún más la intriga del dios gato quien le pedía al prota darle a conocer su respuesta, replicando así Larsen con clara firmeza el que la cosa que realmente necesitaba en tal momento no era más que la gracia del dios Laidione, respuesta de la cual se vería al enorme gato ese una gran sonrisa ante la ingeniosa respuesta, para acto seguido dar a conocer que ahora la responsabilidad de lo que ocurriese estaba bajo su elección, en donde y Larsen impulsado por su curiosidad preguntaría a Laidione por su proceder de haber sido su respuesta errónea, haciéndole saber por consecuente Laidione por medio de una ilusión con haberle cortado la garganta, pero al no haber sido este el caso y estar completamente complacido con su respuesta, procedería en otorgarle a Larsen algo que según él podría ser divertido, advirtiendo de esta forma el sistema a Larsen de la ahora gracia concedida por el dios Laidione con la cual había logrado adquirir el ojo celestial en ambos ojos, al mismo tiempo que se nos mostraba a este volver a el mundo real en el que no acababa de creer el regalo ya concedido, transcurriendo con todo esto unas breves horas en las que y ahora y en la noche se mostraría a Larsen en su habitación estar analizando con sus dos ojos celestiales el tomo de magia de hielo como el libro del gran sabio Alberto, mientras se recalcaba el ahora ser capaz de analizar ambos libros al mismo tiempo sin bajar el ritmo de evaluación, no habiendo para Larsen duda alguna de que el regalo de un dios estaba realmente a la altura de su nombre, sin lograr fijarse de que en tal situación estaba siendo vigilado de cerca por eidad de la que se veía obviamente confusa dado que el analizar dos tomos de magia de alto calibre y al mismo tiempo era muestra de una habilidad
y disciplina que iba más allá tanto de los magos comunes como de los magos de élite aun si estos poseían un talento inigualable. Motivo aún mayor por el que no tenía duda de que una destreza tan monstruosa debía ser reportada a su padre, a lo que y pasados una semana se daría a entender cómo en el presente Larsen había estado todos aquellos días analizando cuidadosamente la técnica de meditación de Rosalind, con lo cual había llegado inclusive a incomodarla un poco ya que no le quitaba el ojo de encima, dándole a conocer inmediatamente su incomodidad al no saber lo que éste traía entre manos, refutando ante esto Larsen con sencillez el finalmente haber conseguido comprender cómo los miembros de la familia Grandel acumulaban su espíritu de lucha a través de la meditación. Para acto seguido Larsen tratar de ejecutar tal método de meditación al decirse a sí mismo el tan solo tener que reunir su espíritu de lucha en su corazón para poder amplificarlo, por lo que al Rosalind ver de lo que estaba siendo capaz Larsen optaría en detenerlo rápidamente de manera muy poco ortodoxa, puesto que si éste quería realizar la meditación de los Grandel tenía que estar bajo la supervisión de un adulto por sus posibles efectos secundarios, replicando ante lo ya dicho Larsen el sí. ¿Acaso tal situación no la beneficiaría más? Respondiendo a esto Rosalind con algo de vergüenza el que dejarlo en tal estado es algo que haría con sus propias manos, para por consiguiente salir rápidamente de la habitación en busca de su tío Magner. A la par que de esto un Larsen ensangrentado daba una leve sonrisa por la preocupación mostrada. Pasados así unos breves minutos en los que ahora y con las dos cabezas más importantes de la familia Grandel, se les vería el estar un poco intrugados por el pronto resultado del menor de los Mayton, quien sin vacile alguno señalaría el haber comprendido la técnica de meditación de Rosalind en los últimos 10 días, palabras con las cuales dejaría perplejos tanto al patriarca como a su hermano, del que se nos daba a conocer el haber tenido la breve esperanza de que Larsen lo lograra. Pareciendo a diferencia suya Belatudor el tener algo de duda por si realmente Larsen podría efectuar una meditación del todo correcta, ya que le parecía un tanto inaudito el creer que dominará en tan solo 10 días algo que a su hija le había tomado 3 años dominar sin descanso alguno, por lo que una vez y ya dicho esto le daría a Larsen el visto bueno para hacerle tragar sus palabras, no sin antes advertirle con cierta malicia el no esperar su ayuda si era devorado por los efectos colaterales en caso de fallar. No mostrando Larsen vacile alguno ante las represalias anteriormente dichas por el patriarca y por lo cual sin más procedería en realizar la meditación frente a los dos pilares del clan Grandel, consiguiendo así a los pocos segundos el haberlo logrado dado las expresiones de sorpresa de los expectantes. Dicho esto ya que se nos mostraría como a los pocos minutos Larsen ahora estaba siendo víctima de lo anteriormente dicho por Belatudor, quien al ya esperar tal resultado se diría no tener de otra más que detenerlo mientras aún estaba a tiempo, no esperando el que en tal momento fuese detenido por su hermano mayor, del que aun si estaba de igual forma preocupado por su discípulo aún guardaba esperanzas en él, para acto seguido darse a conocer desde la perspectiva de Larsen el cómo claramente su espíritu de lucha desbordante ya había afectado sus órganos internos, aunque para fortuna del prota en tal situación el hechizo grabado hace tiempo por su padre haría acto de presencia por todo su cuerpo, llegando inclusive el santo grial en advertir a Larsen de poder llegar a explotar si permitía que su mana se filtrase aún más, motivo aún mayor por lo que sin otra opción Larsen se vería obligado a resistir con todo su cuerpo junto al hechizo de su padre hasta que la situación se volviera más estable, no pareciendo Rosalind el estar de acuerdo con tal resolución al pedir a su padre el favor de intervenir, viéndose con ello obligado el ya mencionado con darle a conocer el serle imposible llegada la meditación a tales alturas, notando a la par de todo esto el cómo Larsen en realidad no estaba sufriendo por los efectos colaterales de la meditación, conclusión con la que de igual forma Magner parecía estar de acuerdo ya que era imposible para él olvidar aquella escalofriante presencia que estaba desprendiendo del prota, presencia a la cual darían por nombre como de Catra patriarca de los Mayton, concluyendo con aquel resultado aquel día y por ende de igual forma la meditación de Larsen. Al tanto que paralelamente de tal suceso se nos mostraba a Larsen el haber abierto los ojos y con clara confusión preguntarse del por qué estaba en su dormitorio y del si acaso había logrado tener éxito con su meditación, saliendo de sus pensamientos rápidamente al ser fuertemente reprendido por una irritada Rosalind, quien ahora más calmada veía a Larsen como un bicho raro al estar tan sereno cuando días atrás estuvo al borde de la muerte, trayendo esto como duda a Larsen por el cuánto tiempo había estado durmiendo y así respondiendo está con el lapso de 10 días, trayendo esto a la mente del prota el como tras la meditación había caído completamente inconsciente al suelo mientras el hechizo de su padre que se había hecho presente ahora comenzaba a desvanecer poco a poco al igual que su mente,
mientras lo último que veía sus ojos era un anuncio borroso del sistema, misma ventana que ahora estaría viendo en el presente y que le daba a conocer la evolución de su atributo de cuerpo celestial a rey del combate, irrumpiendo en su dormitorio inesperadamente Hampton por medio de un portal sin medir el estado actual del protagonista, por lo que como medida de precaución Ada se vería en la necesidad de tomarlo de su ropa y por consiguiente tras ver la pronta recuperación del prota señalar haber creído firmemente que su amo no era un debilucho que se viera afectado por unos simples efectos secundarios, en donde y al Larsen ya conocerla agradecería por preocuparse por él, careciendo un poco Rosalind sobre lo que era el sentido común dentro de la familia Mayton. Pasados tras aquello 3 días en los que ahora y Larsen en la ducha estaría reevaluando los múltiples beneficios adquiridos junto a la meditación de los Gardel, la técnica de su padre y por último el atributo de rey del combate, siendo este último un rasgo que era muy diferente a los que Cassian obtendría en el futuro pero aún así no siendo inferior a cualquiera que éste pudiera conseguir ya que estaba seguro de que con el rey del combate inclusive él, Cassian tendría problemas con él, sin mencionar el gran detalle de previsualización de su padre al haber anticipado que aprendería la meditación de los Grandel, lo cual lo hacía estar seguro del que si en tal instancia fuera a Mayton podría hallar respuesta a del por qué su padre lo había ayudado de aquella forma. Transcurriendo así con el paso de los días y juntos a estos los meses un año en el que aún Larsen en su estadía en el territorio Grandel se vería a este recibir de la convocatoria de Belatudor por medio de Ada, dándose un breve flashback de cómo en el transcurso del año el patriarca de los Grandel había desaparecido dejando tan solo una carta en la que daba a entender el verse visto motivado por algo y siendo inevitable el que esto no afectará a Rosalind, razón por la que se sentía un poco curioso por lo que éste podría querer de él tras su regreso, no tomándole demasiado tiempo el hallar la causa a todo aquello y de lo cual daría rápidamente la vuelta para agradecer a Ada, evidenciándose del cómo durante aquel año en Grandel Larsen había dominado por completo el tomo de magia de hielo ya dado por Evian, del que se explicaría haber notado cómo tal magia estaba hecha para usarse con la mayor eficiencia para usuarios con poco mana y siendo perfecto para un segundo círculo como él. Por lo tanto el que ahora frente suyo Ada estuviera exudando un aura asesina tan intensa cerca de la habitación de Belatudor, solo podía significar que el acuerdo con el patriarca de los Grandel había salido a la perfección por lo que ahora tan solo le restaba bloquear el siguiente ataque de Ada con meras artes marciales, con la única diferencia de que Ada esta vez no iría tan fácil como lo había hecho cuando era un niño, puesto que al ya reconocerlo un poco como un rival señalaría él, tener que presionarlo como a un digno heredero de los Mayton, a lo que y sin vacile alguno daría comienzo el combate en el que tras Larsen analizar la trayectoria del ataque le restaría el usar todo lo que había conseguido en su puño, llegando esto inclusive a sorprender un poco a Ada quien se vería obligada a esquivarlo ágilmente para una vez y situada tras Larsen tratar acertar el verdadero golpe. Reconociendo con esto Larsen el que si Ada en realidad lo estaba probando entonces le mostraría de lo que estaba hecho, ejecutando de manera inmediata Larsen las técnicas de las 10.000 mordidas, con la que tras y finalmente ambos conectar sus ataques de evidenciaría un claro ganador a la espada de Ada ser rota en pedazos y junto a ello felicitar a Larsen por su firme y continuo crecimiento, agradeciendo con clara humildad Larsen sus halagos ya que no era muy común en ella, notando además el hecho de cómo ésta no había esquivado su golpe con el único propósito de enviar un mensaje a Belatudor quien en aquel momento entraría a la sala enojado preguntando a Larsen si acaso creía que las artes marciales eran una habilidad de simple apoyo, no siendo el aura de este algo que Larsen pudiera tomar a la ligera pero aún así no dando a torcer su palabra al argumentar serlo ya que era un mago, sin mencionar el que este no era un pensamiento en contra de las artes marciales ya que su pensar se veía infundado por su talento superior en la magia al venir de una familia de magos, pareciendo tal respuesta el agradarle un poco más a Belatudor puesto que era su primera vez viendo a un Mayton reconocer algo más que no fuera la magia. A lo que y dejado de rodeos el patriarca al mencionar tener una petición para Larsen, refutando a esto el ya nombrado con darle una respuesta una vez y le dijese de qué trataba, a lo que Belatudor mencionaría con el necesitar que éste le trajera un libro antiguo de la Tierra de las Sombras el cual era territorio de la familia Mayton, sin mencionar el que le gustaría que llevara a Rosalind consigo, en donde y al Larsen no ver un claro beneficio optaría en imponer al patriarca una condición, siendo tal actitud algo que dejaría perpleja tanto a Ada como a Belatudor dado que si adoptaba una actitud tan irrespetuosa entonces sería más fácil para él ir a aquel lugar y traer el libro,
Estando consciente Larsen del que Belatudor no haría esto a menos que quisiera iniciar una guerra con los Maitón, pareciendo tal atrevimiento el llamar un poco la atención del patriarca para acto seguido. Escuchar por Larsen el que su verdadero objetivo allí seguramente era que Rosalind consiguiera algo que necesitase, pensando por otra parte Belatudor el como a pesar de que todos creían que en realidad los candidatos más aptos para convertirse en líderes de la familia Maitón eran tanto Evelyn como Persia, ya que en realidad de quien más ahora podía percibir como futuro líder era en realidad a el menor de los Maitón, recibiendo en aquel instante del ya nombrado la petición de buscar a su amiga Miran, la reina de la tribu del Tigre Dorado. Reconociendo el patriarca de los Grandel tal nombre al instante por sus escandalosas historias, ya que a sus oídos había llegado la noticia de que se había batido en un duelo contra el rey mercenario, la cual si bien no era rival según Larsen, Belatudor se encargaría de darle a conocer el cómo antes de su derrota había mostrado unas cuantas habilidades con las que se había ganado el derecho a vivir al ser curada poco después por un clérigo que iba pasando por el lugar, trayendo tal anécdota consigo el que fuese imposible para Larsen ignorar la magnitud del crecimiento de Miran en comparación a su primer encuentro, agregando a lo ya dicho Belatudor con él no importarle cuál era su relación con aquella niña y por lo tanto teniendo una sola cosa que dejarle en claro, y era el hecho de que las personas que anteriormente habían sobrevivido al rey del combate habían sido muy pocas, siendo entre ellas tanto Magner como su hermana Evelyn, el jefe de la familia Sade y por supuesto él, líder de la familia Grandel, o sea él, sin mencionar al sigilo silencioso aunque este detalle no era muy bien conocido, por lo que siguiendo el patrón de lo ya dicho daba a concluir que tan solo los poderes absolutos eran rivales para ese tipo, dejando más que en claro el haber reconocido a Miran por su inmenso potencial para convertirse en el futuro rey mercenario. Para una vez y vueltos al tema Larsen señalar el cumplir su petición cuando tuviese entre su equipo a Miran ya que necesitaba de la ayuda de esta y demás terceros dale que aún seguía siendo débil un chico de 15 años que necesitaba protección, pareciendo tales palabras de humildad el haber sorprendido de sobremanera al líder absoluto de Grandel puesto que inclusive su hija se llamaba a sí mismo algo fuerte, por lo que el que Larsen con la habilidad tan monstruosa que tenía a su edad lo hacía dudar y temer de lo que realmente el ya nombrado consideraba a alguien fuerte, terminando así Belatudor por dar su última palabra a Larsen al asegurar encontrar a su amiga en 2 días, lapso de tiempo del que tras y finalmente cumplirse se vería a el prota y su equipo reunirse a las afueras de Grandel con una aparente molesta Miran quien trataba de esconder su emoción de ver nuevamente a Larsen aunque este último no tratase de hacer lo mismo, viéndose un tanto confusa Miran por la presencia de Rosalind y de lo cual ésta se encargaría de hacerle saber ser hija del patriarca de Grandel, para por consiguiente preguntar a una desentendida Miran por su nombre, petición a la que ésta se negaría al no verse en la obligación de hacerlo. Replicando junto a esto el si acaso era cierto el rumor que se había extendido por todo el continente acerca de la boda entre Maitón y Grandel, deduciendo ante esto Larsen rápidamente el que muy seguramente todo aquello era obra de Belatudor, a lo que y tras volver en sí Rosalind con desprecio señalaría el tan siquiera ver a Larsen como un hombre, viendo con tal declaración Rudia el camino libre para pedirle a el prota casarse con ella, tomando en aquel momento nuevamente Miran la palabra al enfatizar ser ella quien se quedará con Larsen ya que ésta debía de concebir a su hijo, por lo que y al prota ver que la situación no los llevaría a nada bueno optaría por detener a ambas y enfocarse en su camino hacia el yermo de las sombras, añadiendo a esto Miran con el tener un excelente atajo para llevarlo a su destino y siendo así como a las pocas horas se nos mostraría a todos el llegar al territorio de las sombras, en donde y al Miran no ver ni un solo portal allí Larsen le haría saber, con el ser demasiado caros inclusive para su familia, notando por otra parte la clara diferencia horaria dentro de la tierra de las sombras, en la que una vez y analizada con su ojo celestial se daría a conocer que esto era debido a los espectros de las sombras que él en su pasado como autor había creado y por lo tanto sabiendo así que éstos tenían la capacidad de habitar cualquier sombra con el fin de alimentarse de sus nutrientes. Pareciendo Rudia el percatarse de la presencia de estos y razón por la que al disgustarse pediría a Larsen el permiso de hacerlos polvo con su fuego, acción de la que se vería a ésta el realizar inmediatamente y junto a ellos el volar por completo la guarida de varios espectros de sombra al mismo tiempo que era felicitada por Larsen a su costado, para acto seguido verse a Miran el ponerse manos a la obra para hallar con su olfato la mazmorra secreta donde estuviese el libro, pareciendo él haber logrado percibir algo y por consecuente vérsele vomitar intensamente puesto que sin querer había dado con un cuerpo en descomposición,
pareciendo Larsen el ya estar haciéndose a la idea con el tener que buscar durante 3 días, idea por la cual se vería a estos el marcharse inmediatamente de allí sin notar que aparentemente estaban siendo seguidos por una especie de explorador, ocurriendo a raíz de ello los 3 días estimados por el prota en los que ahora y de noche, Larsen había aprendido cuál era el patrón de movimiento de los espectros y del cómo estos podían habitar incluso la sombra más pequeña, no cabiendo duda alguna de que eran una peste difícil de eliminar, a lo que y al Rudia ver a Larsen con la mirada tan fija le preguntaría si acaso veía algo, dándole así a saber Larsen con el tan solo ver los espectros de las sombras reunidos allí, refutando a esto Rudia con el no entender por qué a diferencia suya ella no podía verlos ya que está al contrario del prota era de un tercer círculo mágico. No pensando Larsen el que Rudia usará tal lógica en él y por ende viéndose obligado a despistarla con unas simples palabras mientras se decía para sí mismo el tener más cuidado con las cosas que decía en el futuro a esta, transcurriendo de aquella forma la noche y llegando ahora el día en el que Miran parecía seguir olfateando sin éxito alguno, hasta que Larsen señalaría el que había estado notando ya por un tiempo el cómo los espectros de la sombra se movían en una sola dirección, pareciendo Miranel aún así no hallar nada inusual en aquella dirección y debido a lo cual el prota se vería obligado a usar su ojo celestial para ver con más precisión el punto al que todos los espectros oscuros estaban convergiendo, procediendo con ello en señalar a Miran el lugar exacto y palabras por las que ésta pediría el dejar que se hiciera cargo y con ellos mostrando su increíble velocidad a los presentes. Para acto seguido y Miran cargar un golpe hacer contacto brutalmente con el área designada mientras Larsen y Rosalind quedaban algo sorprendidos por su fuerza, hecho con el que el prota tan solo daría una leve risa por haberla vuelto uno de los suyos, no teniendo aún así mucho tiempo de pensar ya que Rudia le indicaría el escondite subterráneo a Larsen quien lo denominaría como una mazamorra, a lo que sin otra y debido al encargo de Velatudor Larsen se dispondría a inspeccionarla no sin antes pedir a Eira el cubrirlo, sorprendiendo a Rosalind el que ésta apareciese y desapareciera tan continuamente sin ella notarlo, comenzando con lo anterior dicho ahora Rosalind en notar el cómo Larsen a diferencia suya tenía cualidades que la superaban por mucho al igual que las personas a su servicio, por lo que éste en un intento de resistir a la impotencia que estaba sintiendo y no querer rendirse terminaría el personaje del Joker ahora mostrado por el sistema a Larsen, tomando tal notificación por imprevisto al ya nombrado ya no esperaba un cambio tan rápido por Rosalind, a lo que y nuevamente y situados con aquel aventurero se nos mostraría a Eira el aparecer tras él y rápidamente preguntar por su identidad a la par que salía de su escondite aún con el cuchillo en su cuello y presentándose a los presentes por el como Duran, un aventurero. Afirmación de la que Larsen estaba más que consciente que eran mentiras, agregando el que tan siquiera creía el que un humano pudiese seguir con vida con tantos espectros en su interior, advirtiendo nuevamente el sistema a Larsen de una oportunidad para el despertar el Joker bajo el apoyo de la Idione, motivo por el cual a Larsen querer saber los motivos detrás de todo aquello optaría en preguntar a Rosalind por cuál sería la decisión que tomaría en tal situación y seguido de esto asegurar él seguir sus palabras. Aceptando en aquel instante la ya mencionada el desafío dado por Larsen y por ende comenzando a analizar la situación en la que como primera conclusión podría que aquel tipo no era en lo absoluto un humano, ya que tras todo el tiempo los había estado siguiendo no había dejado tan siquiera una huella, contestando en su defensa Duran con el estar juzgándolo mal dado que solo era una persona de buen corazón, por lo que al Rosalind no querer cometer un asesinato sin más le daría la oportunidad de explicarse. Argumentó con ello Durán con el tan solo haberlo seguido por curiosidad ya que era bastante extraño ver personas allí, en donde impulsado por su avaricia no descubrir algo nuevo se había decidido en seguirlos, pareciendo un tanto peculiar a Rosalía el que éste fuera detrás del libro que ellos habían estado ya buscando por bastante tiempo, siendo así y debido a esto que ahora se vería a la ya nombrada el arremeter sin aviso en contra de Durán de quien sin poder fingir hasta el final había terminado esquivando uno de sus golpes a su vez que daba la razón a esta sobre no ser un tipo común y corriente, procediendo en tomar distancia Durán mientras replicaba con el ser todo un malentendido, con la única diferencia de que esta vez la sucesora de Grandel no tenía duda sobre si matar a un mentiroso. A lo que y llegados a tal grado se vería a Duran el pedir clemencia para que perdonasen su vida, palabras que no causaban más que burla en Rosalind puesto que sabía de su sucio truco a sus espaldas, mencionando con esto último la ya nombrada con el dejarse de rodeos y mostrar su verdadera naturaleza. Cumpliendo tales demandas aquel tipo al dar por perdido un acuerdo con una niña tan necia,
Estando ahora sí Rosalind totalmente consciente que lo que tenía frente suyo no era un humano sino en realidad podría tratarse del guardián que protegía el libro, afirmación bajo la cual Duran señalaría contener la razón y por consiguiente presentarse como Bright aunque según palabras suyas esto no importaba mucho ya que después de todo el destino de los presentes allí era morir, procediendo tras tal amenaza Miran en señalar hacerse cargo y debido a lo cual Larsen tendría que detenerla inmediatamente al pedirle observar junto con él un poco más, en donde una vez iniciado el combate se evidenciaría a aquel sujeto confiado al medir el poder de Rosalind y acto seguido repelerla sin mucho esfuerzo, consiguiendo a pesar de esto la ya nombrada el recobrar el equilibrio mientras Durán le recalcaba el que aun si era una prodigio su nivel actual no se comparaba al de él, razón por la que si no daba lo mejor de sí terminaría muriendo junto con sus amigos por haber invadido su territorio. Enojando a Rosalind un poco el hecho de que estos aún siguieran a sus espaldas en lugar de ir por el libro y causa por la que Larsen aceptaría dejarle las cosas allí arriba a ella sola, tomando acción nuevamente el guardián de la mazmorra al querer bloquear la entrada sin pensar el que sería tomado desprevisto por Rosalind quien haciendo uso de su velocidad y fuerza lo había mandado a estrellar contra el suelo y le restaba el ver cómo el prota y su gente accedían a la mazmorra sin más, tomando nuevamente la palabra Rosalind al enfatizar no ser mal plan el haber querido acercarse a ellos para poco después traicionarlos, aunque para desgracia de nada había salido según lo planeado ya que una vez y el libro desapareciera también lo haría, final de que tal tipo parecía el no estar para nada arrepentido ya que según el todo ser viviente nacía con un propósito fijo en su vida y dado que el suyo era cuidar del antiguo libro, entonces daría lo mejor de sí para cumplir su encargo. Culminando con esto por señalar a Rosalind el mostrar que sus palabras no eran simples habladurías, para poco después comenzar así el guardián del libro en elevar su nivel de poder al máximo mientras le pedía a el concederle un excelente último baile, reconociendo en tal instancia Rosalind que el espíritu de lucha demostrado por aquel tipo fácilmente podría ser considerado de 5 estrellas estando 2 niveles por encima suyo. Sabiendo el que si se enfrentaban en un combate 1 versus 1, claramente estaría perdida, pero aún así no dando marcha atrás al replicar cumplir su deber y detenerlo en aquel instante, causando esto en el guardián presente una leve sonrisas para poco después desprenderse de su desbordante espíritu de lucha ya que en realidad su misión no era proteger del libro. No pareciendo el entender el giro inesperado que había tomado aquella situación hasta sentir como de golpe un gran espíritu de lucha había entrado en su cuerpo, sabiendo el que moriría si no. Trataba de meditar de inmediato, escuchando aparte de esto el como la voz de aquel tipo en su mente mencionaba el que aun si cumplía su misión quienes pagarían el precio serían sus amigos. Encontrándose tras lo ya dicho ahora está dentro de la mazmorra y junto a ella a pocos metros suyo ver el cuerpo de Eira inerte en el suelo y al lado de esta de igual forma Miran y Rudia mientras que aún con vida pero en un grave estado Larsen se encontraba sin ambos brazos dando gritos desgarradores por el dolor. Porque lo que visto esto Rosalind se diría a sí misma con el aquello ser tan solo una simple ilusión, no siendo aún así del todo falso lo ya visto ya que la voz en su mente le dejaría en claro el tener que tomar una decisión, la cual consistía en ir allí abajo y salvar a sus amigos a cambio de su vida o abandonarlos y obtener aquel enorme espíritu de lucha ahora en su interior, volviendo tras lo ya dicho ahora con Larsen y los demás mientras se nos daba a entender el haber caído en una trampa, que les impedía cualquier mínimo movimiento, o parecía ser el caso de los demás a excepción de Eira a quien Larsen le pediría el tan solo esperar a que el tiempo de tal magia se agotase, teniendo por otra parte curiosidad por el repentino interés de la Idione hacia Rosalind de quien se nos mostraba el estar siendo observada por estos allí abajo a través de magia de visión, pareciendo un poco extraño para el prota el que Belatudor les pidiera entrar a una mazmorra con magia de tan alto nivel, a lo que Ymran impulsada por su curiosidad preguntaría a Larsen por su proceder en la situación de Rosalind, respondiendo a esto Larsen con sencillez al asegurar haberse quedado quieto ya que así es como operaba un maitón, caso del cual estaba al tanto de que sería diferente con Rosalind ya que ésta pertenecía a Grandel, replicando a esto Miran con el que si aquella niña entraba a su cuerpo se volvería un desastre, teoría de la que Larsen no estaba de acuerdo al deducir que tanto su padre como Belatudor estaban detrás de esa situación, argumentando a la par de esto el como todo el lugar estaba completamente lleno de magia curativa, razón por la que una vez si entre a la mazmorra su cuerpo se curaría en su totalidad, dando lugar al despertar esperado por la Idione.
refutando por otra parte Eira el porque si sabía todo eso no había optado por advertir a Rosalind mediante ella su sombra, viendo con ello Larsen obligado a explicarle el cómo el tiempo allí dentro transcurría aún más lento que fuera debido a la magia de alto nivel empleada en la mazmorra, siendo tal perspicacia algo que sorprendería un tanto a Eira, de la cual ahora se escucharía el preguntar si acaso todos los distintos tipos de magia empleados allí no sería algo imposible para la mayoría de magos. Asintiendo ante tal argumento Larsen, dado que el nivel de magia mostrado tan solo era digno de unos pocos ancianos en Maitón junto a su padre, de quien aseguraría frente a Eira el saber que estaba totalmente involucrado. A lo que una vez y Rosalind entrado al lugar, Larsen observaría cómo además de esto la magia vinculante se disipaba por completo. Interrumpiendo tal pensamiento Rosalind al señalar a Larsen en voz alta al considerarla su benefactor a partir de ese momento, pasados así unos breves minutos en los que y de vuelta en el presente se vería a Rudia el hacer una imitación perfecta de la entrada de Rosalind para acto seguido todos juntos reírse de la ya nombrada, quien completamente apenada mencionaría el hecho de haber juzgado mal la situación, palabras de las que Larsen pasaría de largo al pedirle a ésta el meditar de inmediato aun si esto la dejaba totalmente expuesta frente a todos, ya que si anteriormente se había decidido en arriesgar su vida esta vez sería diferente, ya que él sería el encargado de protegerla. Haciendo tales palabras el sonrojar a esta, quien una vez y entrado comenzaría a meditar no sin antes amenazar al prota si la traicionaba, preguntándose tan solo Larsen por el resultado que daría la influencia de la Idione en Rosalind en el futuro, puesto que tal combinación era un tanto extraña inclusive para él, aunque muy seguramente todo aquello simplemente se debía al puro placer y capricho de un dios, transcurriendo así el día y llegada la noche en el que se observaría el despertar de Rosalind haber culminado y por ende Larsen el reconocerla como un artista marcial de 4 estrellas, aunque el espíritu de lucha demostrado fácilmente podría interpretarse como un nivel superior. Por lo que una vez y concretado el despertar de Rosalind se vería al espacio y el tiempo detenerse alrededor de Larsen, quien sin pensarlo recibiría por parte de la Idione un obsequio nombrado como la olla negra, objeto del que se daría a conocer como hace 30.000 años el dios de la intriga. La Idione era relativamente joven tras ser concebido entre el dios de la sabiduría y el hada del engaño, siendo así como este impulsado por su temprana edad y curiosidad del mundo real se había involucrado con este activamente y más precisamente con el actuar de los humanos, interés del que se haría mención al pasar del tiempo haber sido totalmente satisfecho y dejado de lado por la Idione, quien como todo dios debido a su larga vida se había aburrido por completo, obligándolo tal sensación a parasitar de humano en humano con el fin de ver cuál de estos traía tan siquiera una pizca de diversión a su existencia, llegados con tal conclusión al presente en el que tal humano en la actualidad parecía ser Larsen, de quien se hacía mención el quererse involucrar con él directamente, dándose con todo lo ya dicho ahora frente a Larsen los ajustes del creador con el que el prota se diría tenerla bastante fácil esta vez dado las pistas anteriormente dichas, y con lo cual y con su respuesta se observaría a la Idione el sumir poco a poco la mente de Larsen en su inmensa oscuridad mientras enfatizaba el desear tener su cuerpo, reconociendo con todo aquello Larsen el haberse equivocado con su configuración, ya que ésta le había concedido a la Idione mayor poder sobre él, por lo que como si se tratase de un niño había caído por completo en su trampa, apareciendo justamente de manera conveniente para Larsen el sistema para advertirle de aún tener la autoridad del borrador de un uso, con el que se nos mostraría ahora el decirse tener que remediar tal situación, y junto con esto reajustando la falta de probabilidad al señalar que la Idione al gustar del estilo de vida de Larsen había decidido apoyarlo desde lejos para verlo crecer por sí mismo, por lo que a la probabilidad esta vez ser perfectamente reparada se vería a Larsen el caer claramente exhausto mientras se decía el haber estado a punto de perder su cuerpo por tomar la configuración del autor a la ligera. Tratando a la par de esto el persuadir a Rosalind de estar completamente bien, así como también de la olla frente suyo, para acto seguido ver a Rudia con algo de hambre y junto con ello señalar su regreso a Grandel, pensando para sí mismo el que ya había obtenido una gran recompensa a un gran alto precio. A lo que y tras unos breves minutos se verían a estos el estar cruzando el río y en uno de estos Larsen el pensar del motivo por el que la Idione le había dado aquel jarrón, recordando así él. Como en la historia original solo hubo una persona relacionada a tal olla y personaje del que se haría mención por su alias de Ralfon el príncipe de la espátula, inminencia que se uniría poco después a Cassian con el fin de hallar el compañero ideal de su espátula, por lo que una vez y regresado a Grandel se encargaría de buscar su paradero, no esperando para nada Larsen y Rosalind el que llegados a lo primero que encontrarán fuese a Dectra y Velatudor tomando un café como amigos de toda la vida.
haciendo énfasis su padre por la clara confusión que debía tener la mente de Larsen y por ende así preguntando a su hijo por la conclusión a la que había llegado a toda aquella situación, refutando Larsen así como primera instancia el que la presencia de su padre allí se debía a la magia de deformación a larga distancia, siendo debido a la clara influencia de Belatudor que éste pudo haberla usado en tal territorio y por ende haciéndole pensar el que las familias estaban en una relación bastante decente, sin mencionar el que éste había trabajado junto a Grandel para la misión anteriormente dada por Belatudor, teniendo ante tal afirmación su padre el señalarle estar un tanto equivocado y seguido de esto el preguntar Belatudor a Larsen por lo que éste en realidad había conseguido en la Tierra de las Sombras. Respondiendo a esto Larsen a la par que miraba a Rosalind con el haber conseguido un amigo, conclusión con la que ésta no estaría nada de acuerdo ya que el haber compartido objetivos no los hacía uno, replicando a su favor Larsen el que aunque lo negase ya se habían salvado la vida más de una vez, no pudiendo ésta el contraargumentar tan siquiera una de sus palabras y por lo cual su padre le sugeriría el no tener caso discutir más con éste ya que él como hacía tornar toda situación a su favor. Le hacía creer que este era el arma secreta de los Maitón, dando ante lo ya dicho el patriarca de tal familia una leve sonrisa que sería presenciada a lo lejos por un sorprendido Larsen dado que era la primera vez que veía en Dectra los sentimientos de orgullo y felicidad. Pasados así unos cortos instantes en el que ahora tras Rosalind se vería a Larsen el preguntar si acaso alguna vez había estado en la Roca Verde, agregando a ello con él no saber por qué estaba de mal humor y debido a lo cual la ya mencionada le recalcaría el cómo no estarlo si le habían impuesto nuevamente una misión junto a él, haciéndose así un pequeño flashback en el que Larsen señalaría el derecho de su padre de hacer una petición a Rosalind al igual que Belatudor había hecho con él y encomienda de la que éste parecía haber sido complacido. No entiendo del todo su padre del por qué éste querría retrasar una misión que le resultaría conveniente bajo el pretexto de tomar la decisión que le corresponde a Rosalind con el amaño de ser amigos, refutando a lo ya dicho Larsen con el ya saber que tal misión podía llevarlo al tercer círculo, aunque lo que su padre no sabía es que esto no sería necesario ya que él mismo estaba a punto de alcanzarlo por su cuenta, no logrando dar Rosalind ni su padre el cuando éste se había preparado tanto y a diferencia de ellos Dectra el mantener un semblante tranquilo mientras preguntaba a Larsen si podía mantener la responsabilidad de sus palabras. Cuestionante a lo que éste se limitaría en asentir con clara confianza, volviendo tras la pasada escena ahora a la actualidad en la que Rosalind preguntaba a éste por lo que ocurriría en caso de no cumplir sus palabras, dándole a saber Larsen de manera calmada con el morir a manos de su padre, pareciendo tales palabras el dejar en shock a Rosalind puesto que el ser purgado por su propio padre era algo inimaginable en Grandel, preguntando a la par de esto a Larsen el si acaso no estaba tan, siquiera una pizca asustado. Declaración ante la cual el prota se vería obligado a calmarla y con la misma confianza que había demostrado a su padre asegurarle el verla dentro de 2 semanas cuando alcance su tercer círculo mágico, dejando así con lo ya dicho a una impactada Rosalind totalmente sola quien en su mente se decía con sorpresa el no saber cuando el chico que solía ser un mocoso inmaduro se había vuelto a alguien tan genial, pensamientos de lado que al ser conciencia se diría a su misma. El volver a la normalidad y junto a ello marcharse del lugar, mientras que por otra parte ahora Larsen en su habitación señalaba a sus 2 sombras el tener que visitar al imperio de Oyen, no hallando Eira el motivo de tal visita a un lugar que no le aportaría nada en el corto lapso de 2 semanas y por lo cual y al Larsen ser conciencia de que ésta informaría a su padre, se limitaría con darle a saber el haber prometido a su padre alcanzar en tercer círculo mágico en 2 semanas, tiempo del que tanto él como Eira eran conscientes de que sería imposible, motivo por el que debían partir inmediatamente ya que su único chance de salir con vida estaba allí, siendo así como al siguiente día temprano en la mañana tanto Larsen como su equipo estarían listos para salir, notando Rudial como a diferencia del anterior día esta vez Miran no estaba entre ellos. Trayendo esto a la mente de Larsen el como un día atrás ésta le había pedido el no seguirla dándole a entender el no verse por unos días. Estando ahora en una torre de Grandel Dectra y Belatudor en donde este último preguntaba a su igual por si acaso creía posibles las palabras de su hijo, respondiendo a esto el patriarca de los Maitón con el tan solo darle la oportunidad de enseñarle el peso de sus palabras y por ende si éste no llegaba a lograrlo entonces no tendría de otra más que acabar con su vida. Sudando un poco frío el patriarca de Grandel ante tal fría afirmación y por ende así preguntando a su rival el si acaso aún seguía con la idea de conquistar el mundo, dado que según su perspectiva habían ganado mucho de tal mundo como para perderlo todo en un combate final, declarando Dectra el que tal mentalidad débil no era algo que fuese con los Maitón que había nacido para la guerra,
No estando de acuerdo con esto mismo Belatudor, aunque si estos atacaban de primeras entonces haría todo lo posible para borrar el apellido Maitón, conclusión a la que el padre de Larsen daría una leve sonrisa al mencionar ser él derecho de las cosas, refutando por otra parte Belatudor el que aun si éste no quería provocar una guerra llegado el momento tendrían que denunciar ante la familia Sade, palabras con las que estaba de acuerdo Dectra puesto que nunca había esperado que su secreto jamás se supiese. Situándonos tras esto ahora a las afueras del Sacro Imperio en el que y junto a un portal el mago encargado señalaría con desagrado el trabajar en un día de lluvia, siendo además de esto inmediatamente interrumpido por Larsen, quien sin rodeos mencionaría el querer usar la puerta del portal, no tomando a bien lo ya dicho aquel tipo al argumentar que era imposible que unos niños como ellos tuviesen la tarifa de 5 millones, y precio del cual no se haría de esperar la indignación de Hampton ya que tal precio era demasiado caro, no pareciendo aquel tipo el saber con quien estaba tratando al con malicia imponer el mismo precio por cabeza más el cargo por comisión, sabiendo de antemano Larsen el que tal precio era claramente excesivo pero aún así decidiendo seguir adelante, mientras aquel tipo procedía en preguntar la identificación del prota y su gente, ignorando todo aquello Larsen y fijándose en su lugar en un pequeño punto en la mano de aquel mago lo cual lograría ponerlo nervioso, hasta el punto de fingir ser portador de una enfermedad traída por una plaga aunque no era contagiosa, a lo que y al preguntar tal tipo por la identidad del prota respondería con ser una abeja, completando con esto la contraseña estipulada por los altos mandos que daba acceso a la subasta ilegal subterránea, en la que gran parte de los magos de bajo nivel de Maitón estaban untados con el fin de conseguir algo de ganancias, por lo que y al Larsen preguntar por su presupuesto a Hampton respondería con el 0,82 millones de gran, dejando tal cantidad anonadado aquel tipo puesto que tanto dinero era inaudito en manos de unos simples niños. Procediendo tras ello en recibir la identificación de Larsen y por ende y al leer fijamente esta reconocería ahora al ya nombrado como el séptimo hijo de la familia Maitón, no teniendo duda alguna de lo que debía hacer en aquel momento era huir inmediatamente si no quería ser ejecutado y por consecuente siendo su intento de escape rápidamente frustrado por Eida quien sin vacile alguno esperaba la orden de su amo para ejecutar al traidor, limitándose ante la presente Larsen en pedirle a esta el tan solo inmovilizarlo para la entrevista que tendrían en pocos segundos, a lo que una vez y cumplida la orden Larsen prometería el dejarlo libre si cooperaba con él ya que había en él aún un uso que proporcionarle, argumentando a la par de esto Larsen el como estar allí no era otra más que orden de su familia que ya estaba al tanto y por ende asegurándole a tal sujeto el que si respondía a cada una de sus preguntas quienes habían orquestado todo aquello a espaldas de su familia. Viéndose con lo ya mencionado aquel tipo obliga a jurar completa cooperación con su joven maestro Larsen a su vez que dentro de su mente se decía el tener que ganar tiempo delatando a los suyos para encontrar el momento adecuado y huir, esperanzas las cuales se alejarían de él al oír como Larsen no solo ya había predicho sus planes sino que además los había hecho imposible al haber puesto en él la técnica de olor de mana, hechizo con el que aquel tipo se diría para sí mismo dentro de su mente. Con el estar totalmente perdido y junto a todo aquello, venir a su cabeza la verdadera identidad del séptimo hijo de Maitón y por ende la vergüenza de la familia de quien se rumoraba deshacerse en pronto, aunque contrario de estos decir lo que tenía frente suyo era totalmente opuesto a lo que todos decían, procediendo Larsen en aquel instante en ordenar a Hampton el enviar una queja por la mala gestión del portal, preguntando a aquel tipo el si acaso con ello no lo despedirían por tal ofensa y cuestionante a la que Larsen contestaría con el limitarse a un corte de salario ya que en realidad eran pocos quienes aceptaban el trabajo de guardia en un lugar tan remoto como ese, sin mencionar el que todo terminaría sin complicaciones para él dada su reputación, no creyendo ahora el tipo en el suelo lo monstruosa que podía ser las habilidades del prota y por lo tanto no pudiendo el evitar preguntarse de qué clase de abominaciones estaba conformado la familia Maitón. Por lo que una vez y Larsen ya haber atendido sus asuntos allí procedería en usar el portal con el cual se nos mostraría ahora el llegar a la entrada del Imperio Sacro de Oyen, lugar en el que como primera instancia Rudia y Hampton harían énfasis sobre el claro aspecto de los habitantes allí, ya que según algunos rumores de Oyen el inclusive respirar el aire del Imperio mejoraba en gran medida tu atractivo, a lo que y tras cambiar de tema señalaría a Hampton el estar aún más interesado por un veneno único allí, tomando ahora Eida la palabra al preguntar a Larsen si en realidad era capaz de usar el olor de mana, interrogante a la que Larsen con simpleza recalcaría el haber metido y generando la expresión de esta una leve sonrisa en el ya que al parecer para Eida era imposible el juzgarlo,
optando a su vez en mejor retomar sus objetivos allí al tan solo restarle una semana como mucho, y debido a lo cual señalaría a sus acompañantes el pasar las semanas restantes dentro de la torre, frente suyo, no entendiendo Eira el cómo éste lograría el tercer círculo mágico en un lugar así, y mucho menos del cómo podía estar tan tranquilo cuando de ello dependía su vida, teniendo ante la presente está el que limitarse en observar en cómo su joven amo superaría esta prueba, transcurriendo paralelamente junto a lo ya dicho alrededor de 5 días en los que Rudia con un tono desesperado preguntaba a Larsen por cuánto más tendrían que correr en círculos sin un aparente propósito, replicando a ello el prota con el tan solo tener que hacerlo un poco más, y siendo esta una respuesta de la que Eira ahora estaría dudando que Larsen pudiese llegar al tercer círculo en tan solo 2 días restantes, dado que en los 5 días allí no habían hecho más que caminar en círculos sin progreso alguno, y motivo del que se estaría preguntando cuáles eran sus verdaderos pensamientos. Pareciendo al contrario de Eira y los demás, Larsen el conservar la calma al lograr percatarse que sus esfuerzos finalmente habían dado fruto, puesto que la inminencia que estaba esperando allí finalmente había decidido hacerse presente, preguntando así con ello un tipo frente a los presentes por la identidad del prota, a la par que con su deslumbrante apariencia dejaba en shock tanto a Hampton como Rudia, y siendo Larsen una clara excepción al presentarse de manera inmediata como Larsen un mago de la familia Mayton, identificando Eira al tipo frente suyo por el nombre de Arran Jahas, sujeto del que se decía ser el más prometedor como sucesor de la torre a la edad de tan solo 31 años, información que era claramente conocida por Larsen, pero que aún así decidiría ignorar al querer hacer de su charla con algo más espontáneo, y seguido de esto ambos presentarse en el prota darle a conocer al seguidor de Dios con el haber tenido una revelación divina, llamando esto un tanto la atención de aquel tipo, puesto que no eran palabras comunes para un civil ordinario, palabras de las que Larsen con clara malicia argumentaría para sí mismo el serle inútil a tal tipo fingir curiosidad sobre Dios a un tipo que había perdido por completo su fe en afirmación de la que Larsen estaría más que seguro al ser el rumbo de la historia que había escrito exclusivamente hacia quien, y tras desviarse de su camino como sacerdote, se había vuelto uno de los comerciantes más ricos del mundo, a lo que y vueltos con la realidad se vería a Herón el haber dado con la identidad de la familia Mayton, de la que se hacía decir mucho tener la mejor red de información en todo el mundo, dato por el que ahora Larsen sin rodeo alguno mencionaría el ya saber que caminando en círculos por 7 días quien se hacía pasar por un sacerdote cumpliría su solicitud, provocando a partir de lo mencionado el enojo y la clara indignación del seguidor divino, ya que según él y el juicio de Dios no había nadie allí además de él capacitado para ser reconocido como sacerdote, viéndose además de esto el incapaz de aceptar la solicitud de Larsen y por ende pidiendo a el marcharse del lugar, no siendo tal comportamiento para Larsen una sorpresa puesto que había dado en el clavo, pero aún así rehusándose a irse de allí sin haber cumplido con su objetivo y motivo por el que haría uso del término invocación de Haas, dejando tal afirmación estupefacto a Herón, ya que era imposible incluso para un Maytón saberlo, agregando a lo ya dicho el que la invocación de Haas nunca había salido a la luz, así como los rastros de su celebración eran casi inexistentes, por lo que al Herón no dar con una explicación del todo cuerda para que Larsen lo supiese, comenzaría a dudar si en realidad se trataba de una revelación, tomando en aquel instante Larsen nuevamente la palabra al refutar que al parecer una existencia más allá de lo terrenal le había mostrado la clave para amplificar su maná en la torre mágica, teniendo además de esto una leve curiosidad del por qué Herón le daba la sensación de estar practicando magia en secreto, desarmando con esto último al ya nombrado quien se decía el sin haberlo notado terminar a merced de Larsen, y de lo cual el chico frente suyo era completamente consciente, restándole el tan solo preguntar Herón a Larsen el si en realidad había sido una revelación divina, duda ante la que Larsen con confianza asentiría dada la situación en la que ahora Eira notaba como su joven maestro tenía bajo control la situación, y seguido de esto Herón solicitar exclusivamente la compañía de hecho con el que ahora y en la oficina de Arran Larsen le daría a conocer a él ya mencionado, con el sorprenderle notarlo muy bien que había camuflado lo que parecía ser un pasaje secreto tras una pintura, dándole a conocer con él además ser bastante visible para los ojos de cualquier mago, aunque en realidad esto no era lo que llamaba su intriga, ya que gracias a su revelación sabía que más allá de esa pared falsa en realidad estaba el Kudo, generando el término ya usado por Larsen, un breve silencio tenso en el que ahora Herón con un semblante entre enojo y terror replicaba nunca haber dicho frente a él o cualquier otra persona aquella palabra, diciéndose para sí mismo el que era inclusive imposible para Maytón saber la existencia de ya que era algo únicamente conocido por él,
apoyando esto aún más la teoría con la que aquel chico había acudido a él bajo las palabras de una revelación divina, haciéndolo inclusive esto el volver a pensar en la existencia de Dios en que en realidad era cierta, para acto seguido salir de sus pensamientos al oír cómo Larsen adulaba el que fuese capaz de juntar el concepto de poder divino y maná aunque tenía la leve duda por si acaso esto lograría despertar su tercer círculo. Comenzando así Larsen a recapitular en cómo en un futuro aun si el kudo podía despertar el talento mágico en una persona común y corriente y ayudarla a formar una base más sólida, este era incapaz de elevar a un mago al tercer círculo por su propia cuenta y razón por la que toda persona que había usado tal posición en el futuro se inclinaría aún más por la familia Maitón para progresar en el camino de la magia, siendo la invención de tal poción algo que contrario de hacer decaer a la familia Maitón en realidad la había pues en una posición favorable, por lo que ya dado el contexto del kudo Larsen pediría a Herón una botella a cambio de su silencio, agregando junto a esto con el estar dispuesto a apoyarlo en el camino de la magia si en un futuro declinaba del poder divino. Entiendo perfectamente Larsen con el haber puesto en una situación difícil a Herón pero aún así dando a éste la fuerza de voluntad necesaria para que pudiese tomar una decisión inmediato al señalar jamás alejarse de Dios sin importar el camino que tomase, logrando así con todo lo ya dicho Larsen el presenciar la iluminación que el sacerdote caído había merecido desde un inicio, para seguido de esto Herón afirmar ir a la familia Maitón en 3 años así como del también dar a Larsen la única botella de kudo que tenía en su poder, culminando de esta forma Larsen su cometido en la torre y viéndosele ahora el caminar en la capital de Oyen un tanto inconforme debido a que el kudo entre sus manos estaba en una faceta incompleta dado que su visita a Herón había sido demasiado pronto, recordando Larsen en cómo por palabras de Herón el kudo entregado podría traer efectos secundarios que tan solo eliminaría en el lapso de 3 años aproximadamente, teniendo por el momento el único defecto de que si éste no se refinaba correctamente al momento de ingerirlo podría retrasar el avance de un círculo mágico a un nivel inferior, sumando a esto el tan solo contar con 3 horas de las 2 semanas dadas por su padre, por lo que si cometía el más mínimo error y fallaba entonces sí o sí sería purgado por su padre, no teniendo de otra más que recurrir a su tan confiado amigo el cáliz de la trascendencia de quien se escucharía el inclusive pensar que 3 horas era muy poco tiempo, necesitando como mínimo tan siquiera 1 hora más y dato del que Larsen estaría totalmente seguro que su padre no permitiría. Pero aún así viéndose obligado en tomar el kudo inmediatamente si no quería perder tan siquiera un instante, sabiendo que ya su vida estaba en juego dada la situación, a lo que una vez ingerido el kudo por Larsen se vería el estar haciendo efecto inmediato al su maná estar saliendo de control y por ende ordenando a Eira de inmediato él protegerlo a la par que ésta asentía al instante, pasando así lentamente de las 3 a las 2 y de las 2 a la 1 en la que aún si Larsen se había esforzado al máximo el tiempo establecido no le era suficiente, restándole tan solo 5 minutos más para culminar su ascenso al tercer nivel, no haciéndose de esperar en aquel instante la inoportuna puntualidad de su padre del que se escucharía mencionar a Larsen culpar de su propia muerte a esa boca de la que aparentemente tan solo salían promesas sin fundamento alguno, dejando la presencia de este totalmente inmóvil a Anthony contrario de su caso a Eira mientras que Larsen aún restándole 5 minutos para finalizar, pide a su vez disculpas a su padre por no poder saludarlo adecuadamente debido a su estado actual. No perdiendo aún así más tiempo en formalidades al ordenar a Eira telemáticamente el comprarle 5 minutos más, a lo que la ya nombrada sin titubeo alguno procedería en invocar sus reliquias con las que ahora el patriarca se veía un tanto sorprendido de que tomase la decisión de oponerse a su mandato, refutando a estas palabras de indignación Eira con el tan solo estar siguiente las órdenes del patriarca, no hallando lógica alguna en sus palabras puesto que inclusive frente a él estaba, empuñando las dagas una vez dadas por él. Respondiendo a esto Eira con el tan solo estar haciendo su deber como sombra de Larsen y por ende protegiendo su vida de una amenaza inminente, pareciéndole inclusive un tanto chistoso al patriarca el que ésta creyese el poder detenerlo con artefactos hechos por él mismo, no creyendo Eira el que esto fuese muy importante ya que según palabras suyas aun si incluso muriese allí su deber era el seguir sus órdenes, dando ante lo ya dicho Dectra una leve sonrisa con esto el descender al suelo en el que preguntaría a Eira por su deseo, en donde y al está haber bajado la guardia pediría al patriarca de los Maitón 5 minutos más, aceptando tal solicitud Dectra debido a la increíble lealtad demostrada, viendo como única deficiencia en ella el que poco a poco su agudez se estaba perdiendo y se lo cual ésta señalaría el corregirlo, no pudiendo aún así evitar el asombro que le generaba Larsen por el juicio mostrado en una situación así y siendo esta una cualidad por la que afirmaría él
poder sacrificar su vida sin reproche alguno, no cambiando aún así el hecho de que ésta anteriormente había apuntado su espada contra su amo y crimen del que anunciaría aceptar el castigo como era debido. Argumentando a ello el padre de Larsen con el ya haberlo impuesto al haber dejado a cargo de un talento como ella un tonto como lo era el menor de sus hijos, razón por la que y saldadas las cuentas no tomaría reprimendas mayores, reconociendo ante la presente Anton su clara incompetencia, como sombra en comparación a Eira y no siendo hasta llegado a tales alturas que Larsen lograría su tercer círculo mágico, comenzando a desprender un maná aún más fuerte que el de un tercer círculo para sorpresa de los suyos como de su padre quien no podía creer el que su hijo lo hubiera logrado, notándose por ende en Larsen una expresión un tanto confiada y alegre con la que tras pedir perdón a su padre por la demora, procedía en dar un cordial saludo. Demostrando su padre el estar un tanto enojado puesto que se había excedido del tiempo límite, tiempo del que Larsen señalaría el haberlo compensado su sombra al formar parte de él y de lo cual su padre había aprobado anteriormente, pareciendo tales argumentos el ser bastante elocuentes para Dectra quien escucharía por Larsen con el poder generar en masa magos de bajo rango para beneficio de la familia, haciéndole saber Dectra con él no poder importarle menos tal objetivo y palabras de las que Larsen estaría al tanto de la razón ya que ante un ser absoluto esto no significaba nada, a lo que y sin perder tiempo ordenaría a su hijo el reunirse pronto con Rosalind y tras esto desaparecer inmediatamente, siéndole la prisa de un tanto sospechosa a Larsen y con ello el situarnos ahora en el territorio maitón en el que la mano derecha del patriarca parecía notar el buen humor de su amo, dando a conocer Dectra con el estar orgulloso de que su hijo volviese a ir un paso adelante. He ideado un ambiente sin testigos para que Eira pudiese cómodamente enfrentarse a él y por ende evadir su muerte. Sin mencionar el que esta última había visto a través de su ilusión y por ende no pudiendo el sentirse más satisfecho gracias a estos dos hasta el punto en el que consideraba el no ser tan malo criar un hijo, teniendo en aquel instante como única orden para su mano derecha el averiguar el método usado por Larsen, ya que el tiempo que estuvo con él no había sido suficiente para saberlo por sí mismo. A lo que y de vuelta con Larsen se vería a Eira el pedir un poco de silencio para ya, que necesitaba concentración tras alcanzar tal grado de iluminación, siendo en realidad que Larsen había desbloqueado nuevas funciones con el ojo celestial y a la par de esto el haber adquirido un hechizo llamado interacción, hechizo del que se haría saber el ser compatible para una fusión con la magia de hielo de primer grado. Acción con la que conseguiría un resultado que dejaría perplejo a sus sombras e incluso a último dado que con un simple hechizo de primer nivel tenía la potencia de un hechizo de cuarto círculo. Viéndose así como frente a Larsen ahora un gran muro de picos de hielo se había hecho presente y seguido de esto ir a preguntar si en realidad aquello había sido un hechizo de primer grado. Reconociendo él como lo que tenía frente suyo para nada era algo que haría la magia del primer círculo y dando ante esto el prota un pretexto falso con el cual le daría a entender el querer que guardase silencio sobre aquello, limitándose en tal instancia Eira en asentir al mismo tiempo que por su mente pasaban los innumerables magos que había servido a lo largo de su vida, siendo entre todos ellos incluso Dectra superado con clara diferencia por Larsen de quien a tan temprana edad había demostrado frente suyo un poder que superaba la lógica con tan solo el nivel de un primer círculo, hecho con el que además Eira reconocería haber conocido el que sería su último amo, a lo que una vez y llegada la noche en la habitación de Eira se vería a el escribir un informe al patriarca por cómo a pesar de que Larsen había perdido el control de su magia, tanto su corazón como su cuerpo habían soportado la gran carga y junto con ello el mostrar un poder descomunal al mismo tiempo que salía totalmente ileso de tal demostración, dejando Eira a la espera de un nuevo reporte con más detalles conforme y siguiera supervisando al prota. No pudiéndola ya nombrada el ignorar el monstruoso talento de Larsen aún entre los tan prometedores sucesores de Maitón y debido a lo cual tan solo le quedaría pensar el que todo aquello podía deberse a la profecía anunciada por aquel que ahora se encontraba muerto. Tras ello y con el siguiente día Rosalind manifestaría a Larsen el cumplir al pie de la letra su deber como apoyo en tal travesía, estando de acuerdo con lo ya proclamado Larsen a su vez que escuchaba como ahora miran presente. Refutaba el acompañarlo de igual forma, habiendo a todo esto un único inconveniente y hecho del que Eira haría mención al recalcar no poder acompañarlos esta vez, interpretando el prota tales palabras como una muestra de las restricciones de su padre y sospecha de la cual estaría aún más seguro con el silencio de Eira, por lo que sin otro optaría en dejarle en claro a su sombra el volverse más fuerte para que no cargase más con sus responsabilidades, palabras con las que aún y está al estar un tanto sorprendida se limitaría en despedir a su joven maestro,
transcurriendo así unos breves instantes en los que ahora y en los campos del territorio Grandel se nos mostraría a el equipo de Larsen proseguir con su camino, hasta el punto en el que Larsen pediría a Rudia un poco de silencio dado que había notado algo extraño y por ende descubriendo a los pocos segundos con el tratarse de una emboscada que tenía como primer objetivo el eliminar a Anton con una lanza de no ser porque Larsen había detenido esta a tiempo, dejando tal acción un tanto asombrado a los responsables de tal ataque cobarde y debido a esto Larsen identificarlos como hombres lagartos, siendo aún más específico al enfatizar ser una manada completa de estos al mismo tiempo que los habían rodeado sin siquiera darse cuenta. Contando en aquel instante Larsen con la clara ayuda de los artistas marciales de Grandel al estar junto a su heredera y esperanzas de las que esta última se encargaría de hacerle saber con que era inútil el esperar la ayuda de su familia ya que antes de partir había hecho una promesa con su padre de no interferir dado que era su primera misión, tomando por sorpresa a Larsen ya que nunca hubiese pensado que un padre tan amoroso como él permitiese tal cosa, a lo que y sin otra se vería a él ponerse en guardia tras ver cómo los hombres lagarto arremetían en su contra, no esperando Larsen el que a un costado suyo Miran en un borrón de velocidad ahora estuviese sosteniendo de la mandíbula a uno de estos y por consiguiente de un fuerte golpe el acabar con su vida frente a sus compañeros, mientras pedía sin temor alguno a los rivales frente suyos el que tardarían menos si estos venían hacia ella. Llenando de confianza al prota tal nuestra de poder dada por Miran y de la cual ahora se nos mostraría el haber comenzado una nueva batalla en la que de igual forma había acabado con 3 de los hombres lagartos con ágiles pero brutales golpes, pareciendo el tan siquiera quererse detener al decapitar el siguiente y logrando así Larsen el visualizar cómo los hombres lagartos en realidad tan solo iban hacia Miran mientras eran dirigidos por un aparente líder que proclamaba la muerte del tigre, siendo además de esto el nombre de tal evolución conocida como A de hombre lagarto y por consiguiente pregunta a su compañera del por qué estos la estaban siguiendo, dándole esta a conocer el haber matado a la reina lagarto puesto que era la ley de la naturaleza el débil perecer ante el fuerte, por lo que y para cumplir tal mandato se encargaría de eliminar a la basura frente suyo, transcurriendo paralelamente a esto alrededor de unos cuantos minutos en los que aún la batalla aparentaba el no tener un fin al verse a Miran en un mar de cadáveres seguir en pie frente a sus adversarios quienes no parecían querer dar marcha atrás, estando por otra parte Larsen consciente del que Miran ya estaba comenzando a mostrar signos de agotamiento, no viendo el necesariamente actuar ya que de ser el caso podría evadir fácilmente la batalla al no ser ellos el blanco, cuestión que sería totalmente diferente de ser el caso de Cassian héroe de la trama y por ende no siendo su caso al ser un maitón y en su lugar analizar las cosas para hallar un mayor beneficio a su favor, motivo por el que al no poder permitiese perder a Miran pediría a Rosalind y Rudia el protegerlo mientras trataba de concentrarse un poco, activando con lo ya dicho Larsen su ojo celestial y en la cual se le daría a conocer la triste historial que Miran una vez había tenido con un niño humano y con la que así aprendido de la peor forma lo débil que podía ser un humano en comparación a un tigre dorado quienes crecían inclusive en aislamiento, no siendo aún así esta una excepción al caer ante los encantos de la niña humana con la que y tras convivir un tiempo había nombrado Luma, llegando incluso a tomarle un poco de cariño aunque no dudaría por mucho tiempo al revelarse como un fatídico día en el que Miran había salido a cazar y vuelto a casa poco después, se había topado con la terrible escena de un hombre lagarto el devorar las obras restantes de la niña que había criado todo ese tiempo, no entendiendo Miran por cuál era el sentimiento que estaba comenzando a brotar desde lo profundo de su ser. Pero aún así estando segura de una cosa y es que tanto aquel hombre lagarto como todos los de su especie estaban condenados a un único final, el cual era terminar muertos en sus manos. Siendo así como desde ese día Miran había recorrido todo el territorio Grandel en busca de las tribus de los hombres lagartos para masacrarlos sin piedad, acción con la que un día cualquiera había terminado con la madre y reina de tal especie, aunque según palabras Miran su odio no terminaría allí hasta eliminar al último hombre lagarto. Palabras de las que ahora se nos mostraría a el estar haciendo honor al estar causan una completa carnicería con sus rivales aun si estos no parecían tener final según palabras de Rosalind y siendo una opinión que de igual forma era compartida por Larsen quien al ver que Miran no duraría demasiado optaría por idear un plan y esperar el momento adecuado para atacar a su líder. Presentándose en aquel instante de inmediato tal oportunidad al enviar a sus hombres al ataque y poder quedar al descubierto mientras Larsen de un veloz parpadeo con su magia de viento se diría a terminar de raíz con aquella estúpida batalla, haciendo por
En de uso del arte secreto de las 10.000 mordidas y con esto partiendo a la mitad a la evolución de un hombre lagarto, acción que sería vista a lo lejos con un poco de alegría por Miran. De modo que a los demás hombres lagartos perder su líder y verse totalmente confusos procederían en retirarse despavoridos del miedo aunque Larsen sabía que aquello no había terminado ya que faltaba el causante de toda aquella situación. Hombre del que se nos mostraría el estar oculto en las cercanías del lugar y no esperando el ser tan rápidamente atrapado por Larsen del que se nos mostraría esquivar su corte mientras hacía mención de que tal velocidad no era nada en comparación con Cassian. Tratando tal hombre el callarlo de inmediato con la única diferencia del que Larsen no sería tan amable al mandarlo a volar de un golpe a la par que de tal acción este último pedía clemencia. Palabras que Larsen tomaría con una actitud burlona y en su lugar identificando a tal tipo como un mercenario libre al que señalaría matar al mínimo movimiento de su dedo si había cualquier falso movimiento, pensando para sí mismo aquel tipo con el que de haber sabido que el enemigo a enfrentar era tan fuerte habría declinado inmediatamente, procediendo en tal instancia Larsen en interrogarlo inmediatamente aunque para desagrado suyo este había sido contratado por un cliente anónimo quien tras darle aquella piedra de maná no había revelado tan siquiera su identidad. Acudiendo al lugar en tal instante Rudia junto a Rosalind quien sin entender aparentemente lo que estaba ocurriendo recibiría por parte de Larsen aquella piedra mágica al mismo tiempo que le ordenaba a ésta el destruir inmediatamente. No teniendo esta de otra más que acatar sus palabras y seguido de esto el fijarse del cómo Larsen a diferencia suya había logrado percatarse de todo y junto a ello el resolver rápidamente la situación, para acto seguido verse a Larsen el dejar libre a aquel tipo no, sin antes el ordenarle decir a su jefe que si querían ir por él más le valía a la próxima hacerlo por sí mismo, ya que si seguían con tales métodos cobardes y molestos entonces él sería quien fuera a buscarlos. Asegurando así tan hombre el llevar su mensaje consigo y tras ello llegada la noche en al que y ahora con Rosalind y Larsen, este último estaría haciéndole saber con él no serle extraño si al día siguiente tenía visitas no deseadas ya que después de todo parece que bastantes organizaciones de inteligencia estaban poniéndolos a prueba como futuros sucesores de sus respectivos clanes, no siendo todo el show anteriormente mostrado a aquel tipo por el algo más que una muestra de poder y autoridad para las demás organizaciones quienes a tales alturas ya debían saber quién era el que tomaba las decisiones con autoridad en su grupo. Agregando a todo esto con el ya haber esperado que su padre Belatudor diera su visto bueno a las organizaciones de información para tomar acción bajo su territorio para ponerlos a prueba, por lo que ya dicho esto tan solo les restaba el pensar el tipo de organización al que estaban enfrentando, ya que una piedra de maná de control mental y con mercenarios libres no era muy común, por lo que si no lo engañaba su intuición tan solo habían 3 grupos posible entre los que nombraría a la voz de la noche como el primero, los gatos pequeños como los segundos y por último la flor niebla roja, tomando Rosalind finalmente la palabra para preguntar a este el por qué mencionar todo aquello en voz alta, cuestionante a la cual Larsen daría a conocer con el estar siendo monitoreados en aquel instante y siendo todo aquel análisis del prota algo de lo que estaba segura que la volvería loca de ser enemigos, mismas palabras por las que ahora Larsen con confianza podría intuir el que después de todo ella también pensaba que eran amigos. Partiendo una vez y dicho esto Larsen con tranquilidad hacia su tienda de acampar a la par que de esto dejaba tras suyo una Rosalind totalmente incrédula de lo que estaba comenzando a sentir referente al prota,